Buenos días. Vayan tomando asiento, por favor. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Y lo hacemos con la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas el día 10 de noviembre. Se aprueba por asentimiento. Muchas gracias. El punto número 2, aprobación, si procede, del informe sobre el grado de cumplimiento del presupuesto de la Xunta de Aragón para el ejercicio 2021. Entiendo que también se puede aprobar por asentimiento, como viene siendo habitual. Pues muchísimas gracias y ya pasamos al punto número 3, que es el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 6/2015 de 25 de marzo de Juventud de Aragón. Para la presentación en nombre del Gobierno tiene la palabra la consejera señora Broto. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En materia de juventud, Aragón cuenta con un marco normativo del 2015 y además con diversos decretos que desarrollan aspectos de la citada ley, que se han llevado a cabo durante… Silencio, por favor. Durante las dos últimas legislaturas. Pese a ello, la realidad social y los problemas de la juventud varían a gran velocidad o van surgiendo otros nuevos, por lo que es necesario ir creando y adaptando nuevas herramientas que permitan promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Conscientes de ellos, nos comprometimos a modificar algunas de las cuestiones que paso a plantear a continuación. En concreto, se propone modificar 2 artículos de la ley y una disposición final, que son los siguientes. Se realiza un cambio sustancial al artículo 46, añadiendo 2 nuevos servicios: las asesorías previas en el ámbito de la juventud y la Oficina de Emancipación Joven. Las 2 áreas de trabajo esenciales a desarrollar por parte de una administración: la atención a los problemas, necesidades tanto personales como profesionales, y la ayuda para el fomento de la emancipación en su sentido amplio: vivienda, empleo y formación de la juventud aragonesa. Son acciones que se han comenzado a implementar en el Instituto Aragonés de la Juventud en los últimos años con muy buenos resultados, pero para poder seguir ampliando estas líneas de actuación y poder incluir nuevas convocatorias de ayudas era necesario que se recogiera en la presente ley. Además, se pretende que con su inclusión en la ley, estas 2 cuestiones no sean servicios temporales que dependan de la voluntad política de turno, sino que dispongan de continuidad y de garantías a la juventud de que se presenten como servicio público de manera permanente a través del Instituto Aragonés de la Juventud. Para hacernos una idea, las asesorías puestas en marcha desde el Instituto Aragonés de la Juventud han prestado más de 7.000 sesiones desde el año 2019, por lo que hay que expandirlas a lo largo del territorio de la comunidad autónoma. A modo de recordatorio, hay que mencionar los servicios de asesoría puestos en funcionamiento: laboral, de vivienda, de emprendimiento, de movilidad internacional, de fondos europeos, de bienestar emocional o asesoría de mujeres jóvenes víctimas de delitos sexuales. También la asesoría afectivo-sexual, y hemos anunciado la puesta en marcha de una nueva asesoría digital para enero de 2023 para prevenir las adicciones y el buen uso de las pantallas, videojuegos y juegos online.
Lo mismo pasa con la Oficina de Emancipación. Queremos modificar el artículo 62, que quedaría redactado de la siguiente forma. Se entiende por actividades juveniles de tiempo libre, a los efectos de esta ley, aquellas promovidas y organizadas por personas físicas o jurídicas con el propósito de realizar programas de carácter educativo, cultural, deportivo o recreativo, cuyos destinatarios son las personas jóvenes en los términos que se determinen reglamentariamente. Este cambio va a producir el mayor cambio de la concepción de las políticas públicas juveniles de los últimos años, con unos efectos directos en el sector. Lo que se hace con esta modificación es eliminar de la definición de actividad juvenil de tiempo libre y, por tanto, modificar el ámbito de actuación del Instituto Aragonés de Juventud en dos aspectos. Por uno, la periodicidad, ya que no es necesario que la actividad dure como mínimo una semana. Y, por otro, la territorialidad, por lo que ya no es necesario la pernocta obligatoria fuera del domicilio habitual. Y por este motivo es por el que el Instituto Aragonés de la Juventud, a lo largo de su historia, solamente ha regulado y gestionado las actividades juveniles en su modalidad de acampadas, colonias y campos de voluntariado, ya que eran las únicas que entraban en la definición que estaba planteada en la ley. Con la pandemia vimos claramente la necesidad de actuar sobre este sector, ya que no hay ninguna regulación más allá de las actividades con pernocta, por lo que en muchas ocasiones se crea inseguridad jurídica y muchas dudas por parte de las administraciones, familias y profesionales y de cómo actuar. Esto nos va a permitir, esta modificación, adentrarnos de lleno en políticas como las colonias urbanas sin pernocta, ludotecas o las actividades que se realizan en las casas o espacios de juventud, entre otras muchas cosas. Por lo que respecta al último cambio que traemos a consideración de esta Cámara, se refiere a la disposición adicional primera. El aumento de actividad que se está produciendo en el seno del Instituto Aragonés de la Juventud desde el año 2015 hace que haya que reformular y adaptar las formas de coordinación y toma de decisión, porque lo que se establece el Consejo de Dirección como un órgano de dirección con unas funciones muy claras y prácticas. Con ello también se refuerza la apuesta por la transparencia en la toma de decisiones en el ámbito juvenil. Con todo lo que he planteado, digo también que no olvidamos la esencia de las políticas en materia de juventud, que es la participación juvenil. No hemos planteado la modificación del artículo 4 sobre la participación juvenil y el Consejo Aragonés de Juventud, un compromiso de este Gobierno, porque estamos trabajando de manera intensa con las entidades juveniles y traeremos a esta Cámara, hemos acabado el proceso, estamos ya en la tramitación de esa ley de participación de la juventud. Espero que las modificaciones que mejoran sustancialmente nuestra ley de juventud recaben el mayor apoyo posible. Muchas gracias. Gracias, consejera. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Broto. Cuando en 2015 se tramitó la actual ley que hoy se reforma de forma menor, Junta y Partido Socialista presentaron sendas enmiendas a la totalidad, entre otras cuestiones por eliminar el Consejo de la Juventud y por considerar que no estaba a las alturas de las circunstancias, pues bueno, al no haber contado, entre otras cosas, con la participación suficiente. A tenor de lo anterior, la verdad es que Izquierda Unida esperaba mucho más de esta reforma que hoy nos proponen. Esperaba que recuperásemos ese Consejo y esperaba que se abordase cuestiones de mayor calado, pero a nuestro juicio ni una cosa, pues porque han optado por tramitar el Consejo de la Juventud mediante una ley exenta que esperemos llegue a esta Cámara, aunque a estas alturas de la legislatura no será sencillo, y tampoco la otra, la de abordar las cuestiones de mayor calado. Han pasado, señorías, señora Broto, 4 presidencias del Consejo de Juventud de España y aquí seguimos sin Consejo de la Juventud de Aragón, a pesar de las exigencias de quienes en poco tiempo dejarán de ser jóvenes,
que llevan reclamando sin ver satisfecha esa demanda que se constituye el Consejo. La ley se centra en 3 cuestiones, como contaba la consejera: modificación del artículo 62 con respecto a las actividades de tiempo libre, teniendo en cuenta que el texto actual es limitante y que de alguna manera parece conveniente incluir las actividades que de hecho ya se están desarrollando para que adquieran incluso más potencia, pues nos parece correcto. Plantea también la modificación de ese artículo 46 de los servicios prestados a través del Instituto Aragonés de la Juventud, incluyendo esas asesorías que ya se están desarrollando, o la Oficina de Emancipación Joven, que ya está en marcha, y parece oportuno integrarlas en el marco jurídico precisamente para poder dotarlas de garantías jurídicas. Unas incorporaciones, como dice el propio texto, que no comportan gasto alguno, entiendo yo que por esto mismo, porque se están desarrollando, de ahí que esa esperanza que tiene la consejera de que sirvan para potenciar estas actividades, pues si no tienen reflejo presupuestario, el que vayamos a más va a ser complicado que así suceda. Pero en cualquier caso, señorías, con respecto a este cambio, nosotros creemos que la inclusión de estos servicios, desvinculándolos de la red de información joven, cuando menos debería de tener un desarrollo como tienen otros tantos que dicen se desarrollará posteriormente, pero que consideramos que debería estar ya en esta ley, como digo, como sucede con otros servicios, ese desarrollo de cómo vamos a hacer estas cuestiones. Igual que tampoco entendemos que algunas de las cuestiones que ustedes mismos proponían en 2015 no aparezcan en esta reforma que hoy nos traen. En cualquier caso, decir también, por último, con respecto a estas 2 cuestiones, que igual que nos quejábamos y se quejaban ustedes de la falta de participación para este tipo de modificaciones en el proceso del 2015, pues tenemos que quejarnos ahora de que no ha habido suficiente participación para la modificación de este proceso. Por eso, quizás el alcance de la reforma que se plantea pues sea profundamente limitado, y eso a Izquierda Unida le parece que es perder una oportunidad, teniendo en cuenta lo escaso del tiempo y teniendo en cuenta lo escaso también de la actividad legislativa que hemos tenido hasta ahora. La última cuestión que introduce la ley es la modificación, el cambio de ese Consejo Rector, que nos parece correcto por cuanto duplicaba prácticamente la composición y la propia naturaleza de la Comisión Interdepartamental, pero sí que creemos, y en ese caso concreto también enmendaremos, que es necesario introducir algún cambio en lo que respecta a la composición propuesta. En definitiva, señora Broto, creemos que esta modificación legal, que Izquierda Unida votará a favor para tomarla en consideración y proponer cambios oportunos que vayan un poquito más allá o que desarrollen lo que ustedes mismos plantean, pero creemos que esta modificación se queda corta, es una oportunidad perdida para articular herramientas que realmente respondan a las demandas, a las necesidades de nuestra juventud aragonesa, una juventud profundamente afectada por la precariedad, con dificultades materiales para garantizar unas condiciones de vida dignas y un proceso de emancipación posible. Hablo de vivienda, hablo de empleo, en fin, hablo de muchísimas cosas. El otro día debatíamos con usted sobre las atribuciones que tiene el propio instituto. En fin, esta ley debería de ser mucho más ambiciosa, como le digo, para garantizar esos proyectos de vida digna que requiere nuestra juventud. En cualquier caso, como le digo, votaremos que sí a la toma en consideración de la ley y ya le adelantamos que haremos, como siempre hacemos, las enmiendas oportunas. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor Broto, nosotros creemos que esta aplicación y aprobación del tema del proyecto de ley de juventud, el debate a la totalidad que traemos hoy aquí, es positivo. Es verdad que si la juventud del año 2015 o los tiempos que corrían por el año 2015 son muy diferentes a los actuales. Antes, a lo mejor, los procesos vitales eran de 20, de 30 años en función de las circunstancias más sociales, más económicas, incluso me atrevería a decir que políticas, pero es verdad que ahora, pues con los nuevos modelos de vida, los cambios en función de la situación, si vives en el medio urbano o si vives en el medio rural, y especialmente también otros cambios como es la adaptación a estas corrientes tecnológicas que nos hacen también adaptarnos rápidamente, o incluso la propia pandemia, podemos decir que antes la juventud podía ser de una manera y ahora es de otra. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente y también los tiempos pues marcan también necesidades diferentes. Nosotros creemos que esta modificación intenta adaptarse a esos cambios rápidos que usted
aludía de forma importante con esos dos artículos y esa disposición final que cambia, y además que se potencian esas líneas de acción, especialmente a nivel de asesoría a los jóvenes en temas que principalmente les interesan. Estamos hablando, como puede ser asesoría de orientación laboral, en relación a la vivienda, en relación al emprendimiento, en relación también a esa necesidad de la movilidad internacional, a asesoría de bienestar emocional o incluso mujeres jóvenes víctimas de delitos sexuales. También hay algo importante y creemos que es sumamente positivo el hecho de que se haya puesto en marcha esa asesoría digital para enero del año 2023, especialmente pues para prevenir cualquier tipo de adicción a diferentes videojuegos, etcétera. Nosotros sabemos y somos firmes defensores de la economía digital. Es un tema que no podemos poner una valla pequeña en toda la playa, y lo que sí que podemos decir que eso está viniendo, pero también hay que intentar minimizar el impacto pequeño negativo que puede tener en algunas cosas, pero que están ahí. En ese sentido, nosotros creemos que también ha habido un aumento de actividades que está realizando el propio Instituto Aragonés de la Juventud ya desde el año 2015 y que es fruto también de ese cambio, de esos tiempos que cada vez cambian con una fuerza cada vez más rápido. Con lo cual, nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Gracias. Gracias, señor Calero. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio de la competencia en materia de juventud, ha desarrollado diferentes normas con el objetivo de dotarse de un marco normativo estable sobre el que basar las políticas de la juventud. El marco normativo vigente en la actualidad se compone, en primer lugar, de la Ley de 2015, la Ley número 6 de Juventud de Aragón, y de una serie de normas de carácter reglamentario que desarrollan de forma específica algunas de las materias englobadas en las competencias en materia de juventud. Y a ellas hay que añadir una norma de carácter organizativo, la Ley 19/2001, que configura la estructura del Instituto Aragonés de la Juventud. Se aborda con este proyecto de ley que hoy debatimos una modificación de la vigente Ley de Juventud de Aragón del año 2015, una ley de tan solo 7 años, y el proyecto de ley aborda la adaptación de los servicios específicos de juventud previstos en el título 3 de la ley mediante la creación de un marco legal, como se expresa en la exposición de motivos, adecuado para hacer efectivos los mismos y responder a las nuevas necesidades de las personas jóvenes aragonesas, así como adaptar las nomenclaturas a la nueva realidad social. Pero desde Vox nos preguntamos, ¿las necesidades de los jóvenes han cambiado tanto en estos 7 años? Y nos preguntamos también qué necesitan los jóvenes, porque si hablan con ellos y les preguntan, les dirán que principalmente necesitan trabajo, vivienda, seguridad y libertad para diseñar sus vidas con autonomía y construir su futuro. ¿Y se aborda algo de todo esto que acabo de decir con esta modificación legislativa? Pues no. Sin embargo, las modificaciones que establece el proyecto de ley son, como ya ha dicho la consejera, una nueva redacción del artículo 46 de la Ley de Juventud, que supone recoger junto a los servicios prestados previstos en la anterior normativa, su ampliación a los nuevos servicios, como son las diferentes asesorías prestadas por el Instituto Aragonés de la Juventud y la Oficina de Emancipación Joven. Por otro lado, una nueva redacción del artículo 62, que suprime el requisito de la pernocta o periodicidad mínima semanal en las actividades juveniles de tiempo libre, adecuando así su definición a la realidad práctica de las mismas. Y, por último, la disposición final primera actualiza la estructura orgánica del Instituto Aragonés de la Juventud. Se añade un apartado segundo al artículo 8, relativo a los miembros, funciones y régimen de reunión del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de la Juventud. ¿Por qué desde Vox no podemos apoyar esta reforma? Principalmente porque consideramos que la reforma propuesta no queda debidamente justificada por varios motivos. En primer lugar, el informe de los servicios jurídicos alerta de que la modificación del artículo 62 con la redacción empleada establece la posibilidad de que por parte del Instituto se regulen los servicios por disposición reglamentaria, conculcando la voluntad del legislador en relación con la titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y el capítulo segundo del título octavo del Decreto Legislativo 1/2022 de 6 de abril, Ley del Presidente, atribuye en su artículo 36 que su titularidad
atribuya su titularidad al Gobierno de Aragón sin perjuicio de que los miembros del Gobierno puedan ejercerla si les habilita una ley o disposición reglamentaria aprobada por el Gobierno. Por ello, recomienda su supresión, teniendo en cuenta también la disposición final tercera de la propia Ley de Juventud de 2015, que habilita al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley, o bien una modificación de la redacción ajustada a la normativa vigente. En segundo lugar, no la podemos apoyar porque se dota de mayor estructura al Instituto Aragonés de la Juventud sin motivación alguna. No se da ninguna explicación que justifique la nueva estructura. Por eso, desde Vox, reiteramos nuestra apuesta por recortar la administración no necesaria e improductiva. Y en tercer y último lugar, y porque como ya hemos dicho, no se trata de las necesidades reales de los jóvenes. Los problemas de los jóvenes son la de la emancipación mediante la obtención de un trabajo no precario y salir de las listas del paro. Y hoy, más que nunca, desde Vox insistimos en nuestra apuesta de buscar salidas y soluciones para los jóvenes de estas nuevas generaciones. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Las políticas de juventud deben responder de manera transversal, actualizada y participada a cuantos cambios se produzcan en la sociedad si es que realmente quieren ser eficaces en el desarrollo de sus propuestas y de sus programas. Por este motivo, esta norma afecta precisamente a esta necesidad de ir adaptándonos a las diferentes realidades. Los cambios de este texto, muy puntuales, vienen motivados por la necesidad de dar un marco legal más adecuado a los servicios específicos de juventud puestos en marcha desde el Instituto Aragonés de la Juventud. Estamos hablando concretamente de dos artículos donde se incluyen sendos servicios del mencionado instituto. Por un lado, las asesorías propias del ámbito de la juventud y, por otro lado, la Oficina de Emancipación Joven. Si hablamos de las políticas de juventud de un modo integral, este primer punto modificado en esta propuesta normativa recoge las acciones de apoyo y asesoramiento de toda una serie de cuestiones vinculadas a sus proyectos vitales, como el ámbito afectivo y sexual, también las de bienestar emocional, una cuestión que vamos logrando tratar de ponerla en la sociedad en el lugar que merece. Igualmente se incluyen las cuestiones de los delitos sexuales. También un aspecto con el que se están coordinando las actuaciones dentro del Gobierno, como es el de la vivienda para las personas más jóvenes, sin olvidar la cuestión de la movilidad internacional, tanto en el ámbito de formación como en el educativo, en sus distintas etapas, como en el propio ámbito laboral. En definitiva, toda una serie de servicios en los que se busca reforzar el apoyo del Gobierno de Aragón a todos los ámbitos de la realidad de la juventud aragonesa. El otro artículo que se modifica trata de incluir en el texto normativo la definición de actividades juveniles para poder regular mucho mejor aquellas actividades que están creciendo con un cuidado más especial a las que se realizan por los menores de edad, como, y por poner un ejemplo concreto, las colonias urbanas que estaban fuera de la normativa. Finalmente, hay una serie de modificaciones relativas a unas disposiciones finales donde se actualizan los órganos de dirección del Instituto Aragonés de la Juventud, se incluye el propio Consejo de Dirección estableciendo sus funciones, su composición y su periodicidad de reuniones. Por tanto, por todos estos motivos, creemos que es necesario y votaremos Chunta Aragonesista favorablemente a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, por la que se modifica la Ley 6/2015 de 25 de marzo de la Juventud de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. Buenos días, sus señorías. Buenos días, señora Broto. Y muchas gracias por sus explicaciones referentes a la modificación de la Ley de Juventud. La juventud española lleva varias crisis en sus espaldas. Cuando aún no se había recuperado de la crisis del 2008, nos vimos inmersos en la mayor crisis sanitaria y, posteriormente, la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Por ello, tanto el Gobierno central como el autonómico está tomando medidas para mitigar las graves consecuencias económicas, porque a este Gobierno
le preocupan sus ciudadanos y, por supuesto, también nuestra juventud, que son nuestro presente, pero también nuestro futuro. Tal y como ha indicado también en su intervención, las políticas de juventud deben ser realizadas de manera transversal por todos los departamentos del Gobierno, ya que los mismos, los jóvenes, tienen inquietudes variadas en todos sus ámbitos, desde educación hasta empleo. Este Gobierno centra sus políticas en ellos, ya que las mismas van encaminadas en poner al centro a nuestra ciudadanía. Una vez dicho esto, vamos a hablar de lo referente a la modificación que se plantea de la Ley de Juventud de Aragón, la Ley 6/2015. En primer lugar, se propone la modificación del artículo 46, el cual hace referencia a que el Gobierno de Aragón, a través del IAG, prestará los siguientes servicios: el sistema de información joven, los relacionados con la formación juvenil en el tiempo libre y las escuelas de tiempo libre, los relativos a instalaciones juveniles, los dirigidos a actividades juveniles de tiempo libre y el programa de carné joven. Añadiendo esta modificación a las prestaciones del servicio, las asesorías previas en el ámbito de juventud y la Oficina de Emancipación, servicios que, a pesar de estar gestionados por el IAG, necesitan de una regulación precisa para no llevar equívocos. Porque, a pesar de solo haber pasado 7 años, nuestra sociedad está cambiando y por eso debemos adaptarnos a la misma, haciendo que tanto la asesoría como la oficina sea algo estable en el IAG, favoreciendo de esta manera a los jóvenes aragoneses. También se modifica el artículo 62, ya se ha dicho, se quiere eliminar el tema de la territorialidad y eliminar la periodicidad. Esto significará mejorar de esta manera las actuaciones del IAG, porque algo que nos ha demostrado la pandemia es que se pueden realizar otro tipo de actividades en las que nuestros jóvenes no pernoctan. Hablamos de colonias urbanas, ludotecas o actividades de casas o espacios de juventud, entre otras, actividades que se quedaban fuera del ámbito de control por parte del Instituto, por lo que vemos muy necesaria esta modificación. La última, referente a la disposición final primera, referente a la coordinación y toma de decisión, consideramos que es mejor que se estructure a través del Consejo de Dirección, lo que fomentará de esta manera sus funciones más claras y prácticas, mejorando de esta manera, como decimos, también la transparencia de este Gobierno. Por ello, señora consejera, nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otro modo, votará a favor de esta modificación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Caamañes. Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Y agradecerle la presentación legislativa de este proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara, donde ya le adelanto que mi grupo parlamentario votará a favor de su toma en consideración, precisamente porque consideramos que en las políticas de juventud impulsadas desde su consejería, nuestros jóvenes merecen tener un marco normativo que de verdad sea acorde y se adapte a la realidad que viven en estos momentos, a las realidades de este año 2022. Y digo esto porque en estos momentos el marco normativo referido a políticas de juventud que tiene vigente esta comunidad autónoma y que dependen de su consejería se compone de una ley que data del 2015, y me estoy refiriendo a la Ley de Juventud, y de una norma de carácter organizativo que es la Ley 19/2001 de 4 de diciembre por la que en su día se configuró la estructura del Instituto Aragonés de la Juventud. Respecto a la primera, evidentemente, en 7 años muchas cosas han cambiado y, en este sentido, en este proyecto de ley ustedes plantean 2 modificaciones, una que afecta al artículo 46 y otra al artículo 62. Respecto al artículo 46, lo que ustedes aquí están planteando es introducir las nuevas asesorías que está prestando el Instituto Aragonés de Juventud, que, como saben, desde este grupo parlamentario siempre hemos puesto en valor. Y, por otra parte, también lo que hacen es plasmar la Oficina de Emancipación Joven. Por lo tanto, en este sentido no tenemos ninguna objeción al respecto. Y en cuanto al artículo 62, que se refiere a las actividades juveniles de tiempo libre, lo que se modifica es que se suprime el requisito de pernocta y periodicidad mínima semanal de estas actividades, algo que nosotros también compartimos precisamente porque se acerca a la realidad práctica de las actividades que se vienen realizando hoy en día. Y en lo referido a la segunda, a la Ley 19/2001, se modifica el artículo 8. En este artículo 8, los órganos de dirección del Instituto Aragonés de Juventud van a ser 3.
la Dirección de Gerencia, el Consejo de Dirección y la Secretaría General, a diferencia de lo que aparecía en la Ley del 2001, como he dicho, donde solo se contemplaban dos órganos, que era el director gerente y el Consejo Rector. Y en este sentido, señora consejera, yo sí que le voy a hacer algunas consideraciones, pero meramente técnicas. Si desaparece este Consejo Rector del texto legal que hoy presentan, entendemos que también se debería haber suprimido el artículo 9 de esta ley, que está dedicado precisamente a este órgano. Si vamos a esta ley, aparece que está derogado, pero sigue existiendo este artículo 9. Y también consideramos que debería aparecer en la rúbrica del artículo 10 la Dirección de Gerencia. Otra consideración que pongo encima de la mesa es que creo que debe tenerse en cuenta que en el decreto 323 del 2002, del 22 de octubre, es el decreto por el que el Gobierno de Aragón reguló en ese momento los estatutos del Instituto Aragonés de Juventud. Y concretamente en el artículo 4 aparecían como órganos de dirección el Consejo Rector, que ahora desaparece, y el director gerente. Entendemos, pues, que con esta modificación que hoy presentan se debería llevar a cabo también la modificación pertinente en este estatuto, sabiendo que, tratándose de un decreto, evidentemente el Gobierno puede dictarlo directamente, pero sí que nosotros consideramos que no estaría mal, a modo de sugerencia, que en los proyectos de ley que se presentan en estas Cortes se incluyeran los plazos para llevar a cabo todas estas modificaciones. Por lo tanto, señora consejera, estando de acuerdo con aspectos que aparecen en este texto legislativo que usted ha presentado, convencida de que podrá ser mejorado con las aportaciones de los ponentes en el trámite parlamentario y también con el trabajo que realizaremos todos los grupos políticos en la fase de enmiendas, como le he dicho, votaremos a favor de la toma en consideración de este proyecto de ley que modifica la Ley 6/2015 de 25 de marzo de la Juventud de Aragón, porque, como le he dicho al principio, creo que sí que es verdad que se adapta a las nuevas necesidades que en estos momentos tienen los jóvenes en esta sociedad aragonesa. Gracias, presidente. Gracias, señora Cabañes. Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy, cuando termina esta legislatura, cuando el PSOE lleva gobernando 8 años en Aragón, la consejera de Servicios Sociales nos trae a estas Cortes una insuficiente, simple y nada ambiciosa modificación de la Ley de Juventud. Y no hacemos nada si tenemos un marco normativo y no lo acompañamos de un marco presupuestario correspondiente. No hay más que ver los presupuestos del Instituto Aragonés de la Juventud para 2023. Hablamos de un organismo autónomo que debe preocuparse por las necesidades vitales y reales de los jóvenes aragoneses en cuanto al acceso a vivienda, al mercado laboral y a las necesidades de formación adecuada. Hoy el Gobierno de Aragón nos propone una modificación de la Ley de Juventud, cuyo fin principal es ampliar los servicios que presta el Instituto Aragonés de la Juventud para que pueda llevar a cabo asesorías propias en el ámbito de la juventud. En relación con la ampliación de estos servicios, no nos parece mal, pero desde el Partido Popular consideramos que existen entidades sociales expertas en diferentes materias y que cuentan de forma inmediata con herramientas útiles para la atención adecuada de los jóvenes. Existen entidades que cuentan con capacidad y con gran experiencia en atender a los jóvenes en distintos campos, y esta sería otra posibilidad que podríamos contemplar en esta ley. Una de las competencias principales del Instituto Aragonés de la Juventud son la de planificar, programar, gestionar y coordinar las políticas del Gobierno de Aragón para la juventud, garantizando una aplicación efectiva de sus políticas en todo el territorio de la comunidad autónoma. Pero nos encontramos con que el Instituto Aragonés de la Juventud no tiene un plan integral de carácter transversal que permita esa planificación y esa coordinación de las políticas de juventud sobre formación, empleo y vivienda. El Instituto Aragonés de la Juventud tiene que dejar de ser el instituto de ocio y tiempo libre. Se debe poner énfasis en los jóvenes aragoneses, se debe poner énfasis en esa planificación y gestión de las políticas orientadas a garantizar los derechos de los jóvenes. Y para esto es fundamental
e imprescindible planificar, coordinar y gestionar. Y para esto es fundamental e imprescindible que cuando se crean instrumentos para proteger a los jóvenes se financien adecuadamente y se gestionen los fondos con eficiencia. Y ahora permítanme que lo ponga en duda. Ustedes, fotos y anuncios, muchas, pero medidas de gestión y acciones reales concretas son escasas. Hasta el momento han demostrado la inacción del Gobierno de Aragón para gestionar un instrumento como es el Instituto Aragonés de la Juventud. Ejemplos de esta inacción: en 2018 se constituyó una comisión interdepartamental que es el instrumento para coordinar las políticas en materia de juventud. Se regula en el artículo 12 de la ley sobre la que hoy estamos hablando. No se ha celebrado ninguna reunión de su constitución. Eso decía un informe de la Cámara de Cuentas en 2019. Esta diputada lo ha preguntado fechas concretas y exactas y me han remitido dos cuestiones, pero sin detallar número de veces y número de fechas y las fechas concretas en las que se ha reunido. ¿Por qué? No sé cuáles han sido los motivos. La realidad es que tenemos una ley que contempla una comisión interdepartamental para coordinar las políticas en materia de juventud que el Gobierno no ha utilizado en los 8 años de Gobierno. Y otro ejemplo es el Plan Integral de carácter transversal sobre las políticas de juventud, que permita el ejercicio efectivo de la función del Instituto Aragonés de la Juventud de planificar y coordinar las políticas de juventud del Gobierno de Aragón. Y no hay. Así se lideran las políticas de juventud. Hasta en 10 ocasiones ha solicitado este grupo parlamentario copia de este plan sin obtener respuesta alguna por parte del Gobierno de Aragón. La realidad que hoy nos encontramos en los presupuestos de 2023 para el Instituto Aragonés de la Juventud es que se ha producido un incremento retributivo en el capítulo 1 de personal, pero es ni más ni menos el que le corresponde por ley. Nada nuevo para dar un impulso a este Instituto Aragonés de la Juventud. Si tenemos herramientas para desarrollar políticas de juventud y no se pone en funcionamiento, no se llega a ningún sitio. Aquí se ve claramente la escasa voluntad del Gobierno de Aragón para impulsar, coordinar y planificar las políticas de juventud. Gracias. Gracias, señora Sáenz. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues empiezo por donde ha terminado la portavoz del Partido Popular. Hace unos días debatíamos en la comisión sobre los presupuestos de 2023 del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Y fue entonces cuando pudimos comprobar cómo el Instituto Aragonés de la Juventud gestionará el próximo año 1 millón de euros más que en 2015. Esa es la realidad del presupuesto del Instituto Aragonés de la Juventud, señora Sáenz, no la que a usted hacía referencia. Creo que es una muestra del impulso que este Gobierno, comprometido con los jóvenes, le ha dado en estos años al Instituto Aragonés de la Juventud, haciendo de este organismo un referente para este sector y para la acción de la política transversal en esta materia. No solo hemos gestionado, señora Sáenz, no solo hemos gestionado, sino que hemos recuperado un instituto que ustedes dejaron con ley, sí, con ley, pero sin reglamento, sin presupuesto y sin programas. Se han recuperado programas como las actividades juveniles de ocio y tiempo libre propias del Instituto Aragonés de la Juventud, que ustedes recortaron, no, eliminaron, o la inversión en centros dependientes del Instituto, residencias o albergues para mejorar la calidad en la atención. Incluso hemos reabierto puertas que ustedes cerraron. Se han actualizado normativas como las de las actividades juveniles o las de las escuelas de tiempo libre, muy demandadas desde el 2012. Se han puesto en marcha nuevos programas, entre ellos 5 convocatorias de subvenciones, de las que a mí me gustaría destacar la subvención de ayudas o becas para jóvenes que participan en actividades juveniles. Se ha puesto en marcha el programa de Aragón Retorno, que ha contado con indicadores muy positivos. Y, por último, se ha implementado un servicio integral y gratuito de asesorías a las que se sumaban a la ya existente de orientación laboral, dando respuesta a necesidades estructurales como el acceso a la vivienda
o emergentes como el bienestar emocional. He querido repasar el trabajo del Instituto Aragonés de la Juventud porque es el impulso que se le ha dado a la gestión lo que está detrás de este proyecto de ley que hoy debatimos y que pretende modificar efectivamente, como se ha dicho aquí, 2 artículos de la actual ley para que los servicios que se han implementado estos últimos años con la finalidad de dar respuesta a nuevas necesidades tengan garantía legal, como es el caso de las asesorías de juventud, como ya se ha dicho, que son 8, o de la Oficina de Emancipación Joven, a la que le recomiendo, señora Fernández, que se dé una vuelta por allí y verá de qué se trata la emancipación, ni más ni menos que de empleo, de vivienda y de favorecer la vida de los jóvenes. 2 servicios que han demostrado tener una gran acogida entre los jóvenes y que tras la reforma de esta ley formarán parte de la cartera de servicios del Instituto Aragonés de la Juventud, ampliando los derechos de los jóvenes en Aragón y evitando que la atención esté condicionada por el Gobierno en cada momento y permitiendo extender su cobertura a todo el territorio. Como decía la señora Sainz, de la gestión podríamos hablar, pero señora Sainz, ¿cómo? ¿Con las entidades sociales? ¿Cómo? ¿Concertando? ¿Está usted segura de lo que ha dicho aquí en esta tribuna? Pregúntale a la señora Oro sobre el concierto y las entidades sociales y las fórmulas de gestión. En segundo lugar, se modifica el artículo 62 para dar respuesta a una necesidad que cada vez está más presente en la sociedad, como las actividades de tiempo libre sin pernocta, hasta ahora limitadas por la redacción de la definición que hace el artículo de la ley al referirse a actividades juveniles como aquellas que requieren pernocta fuera del domicilio habitual o una periodicidad mínima que limitan así los requisitos. 2 requisitos que dejaban fuera, como se ha dicho, a las colonias urbanas, que efectivamente ha sido un modelo muy extendido durante la pandemia. Miren, recuperar el ocio educativo por la importancia que tiene no es el Instituto del Tiempo Libre, pero recuperar el ocio educativo por la importancia que tiene la educación no formal en el desarrollo de los jóvenes, en la conciliación y en el desarrollo económico del territorio fue una apuesta del Instituto Aragonés de la Juventud y ya les digo, hemos podido comprobar que fue una apuesta acertada porque tenemos un sector al alza con un alto nivel de profesionalidad y un territorio privilegiado para que esto sea una realidad. Un contexto que el Instituto Aragonés de la Juventud ha sabido valorar y trabajar para potenciar al máximo las posibilidades de nuestra comunidad autónoma y que con esta modificación se ampliará su oferta. No siempre se ha entendido así, efectivamente, por el Gobierno de Aragón, no siempre se ha entendido así. Por último, se amplían los órganos de dirección, que no incrementa la estructura, como ha dicho la portavoz de Vox, se amplían los órganos de dirección incorporando una nueva figura de dirección en el que participan las unidades de la estructura administrativa que en este momento ya existen en el Instituto Aragonés de la Juventud. Léase la ley o pasee por el Instituto Aragonés de la Juventud de vez en cuando. Se trata de hacer un consejo o un órgano de dirección más participativo y más colaborativo. Señora Broto, el Grupo Socialista apoyará esta modificación. Nos parece fundamental también ese proyecto de ley de participación joven del que usted hoy hablaba. Creemos que esta modificación puntual consolidará servicios que son fundamentales para nuestros jóvenes y garantizará la igualdad de oportunidad en el territorio. Muchas gracias. Gracias, señora Zapala. Procedemos pues a la votación de totalidad del proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra 3, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado el debate a totalidad, la totalidad del proyecto de ley. Explicación de voto, Izquierda Unida. Sí, brevemente, para volver a reclamar, señora consejera, que cuanto antes traiga la ley del Consejo de la Juventud de Aragón, porque va a acabar la legislatura y vamos a seguir una legislatura más sin haber conformado un instrumento fundamental para abordar las políticas de juventud. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Continuamos pues con el orden del día con la comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre las acciones del Gobierno para aliviar la situación de los hogares aragoneses en situación de pobreza energética a consecuencia del incremento de los precios de la energía. Y en primer lugar, para la intervención en nombre del Grupo Parlamentario
de Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Cabañas. Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, muy buenos días. La pobreza energética mata física y socialmente, consejera, y esta afirmación la ha manifestado el Consejo Económico Social Europeo. Y además es una afirmación que yo comparto plenamente. Porque si observas la calle y, sobre todo, escuchas a las personas en esta comunidad autónoma que peor lo están pasando, que están lidiando 1000 batallas cada día para salir adelante, te das cuenta de la verdadera magnitud que tienen los daños colaterales de la pobreza energética en las familias y en las personas que cada día la sufren en su casa. Vivir en un entorno de pobreza energética genera exclusión social, afecta directamente al rendimiento académico de los niños y adolescentes que la sufren en sus familias, desembocando en muchas ocasiones en el fracaso escolar, afecta a la higiene y al aseo personal al no disponer en esas casas del agua caliente que se necesita y, algo realmente importante, afecta a la salud de quien la sufre, generando nuevas enfermedades y agravando las que ya existen, por muchas causas, y una de ellas es precisamente por no conseguir o por no poder tener la casa a la temperatura adecuada. Por eso, si hablamos de pobreza energética, yo quiero poner en valor, señora Broto, la ley de pobreza energética que se aprobó en la legislatura pasada. La quiero poner en valor porque esta ley garantiza que ninguna persona, ninguna familia en Aragón que tenga ingresos inferiores a algo más de 1.000 euros, 1.065, se les podrá cortar el suministro energético, ni la luz, ni el agua, ni tampoco el gas. Y también le quiero agradecer, consejera, que haya aceptado esta petición de comparecencia cuando hace escasamente una semana el Gobierno de España anunció medidas al respecto. Pero sí que tengo que decirle que, pese a todas esas medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para dar respuestas a las situaciones de pobreza energética y todas las medidas que se han puesto en marcha en este Gobierno, se han impulsado por parte del Gobierno de Aragón, que usted sabe que este grupo parlamentario, considerándolas en muchas ocasiones insuficientes, sí que las hemos considerado necesarias y sí que las hemos apoyado. Yo creo que es muy importante seguir poniendo encima de la mesa este debate, el debate de la pobreza energética, precisamente para no invisibilizarlo, porque se ha convertido en un problema en estos momentos de primera magnitud, sobre todo por el incremento de precios que hemos sufrido en estos 2 últimos años, donde hemos pasado, por ejemplo, de pagar la luz en septiembre del año pasado a 161 euros megavatio hora a los 237,4 en el mes de septiembre de este 2022. Y si hablamos del gas, hemos pasado de pagar 20 euros en años anteriores a los más de 150 que estamos pagando en la actualidad, una subida del 700%. Por lo tanto, como he dicho, muy importante seguir visibilizando las situaciones de pobreza energética, porque si este incremento desmedido que se ha producido en los precios del gas, de la luz, del agua, sobre todo del gas y de la luz, nos ha afectado a las economías de todo, imagínense, señorías, lo que ha supuesto esto para las personas que peor lo están pasando en esta comunidad autónoma, para los más pobres y vulnerables. Pero cuando hablamos de pobreza energética, efectivamente, como he dicho, a los más pobres y vulnerables. Pero, sin embargo, también hay otros hogares, señora consejera, que sufren esta pobreza energética y que no aparecen ni en las estadísticas ni en los informes como hogares vulnerables. Empezando por los vulnerables, luego me referiré a la segunda cuestión que le acabo de plantear, a mí me preocupa que en esta comunidad autónoma la brecha de desigualdad siga creciendo, consejera. Y me preocupa porque una de las derivadas de esa desigualdad es que en estos momentos están aumentando las personas y las familias en Aragón que están sufriendo pobreza energética en sus hogares. Y le voy a dar una serie de datos. El pasado mes de septiembre las ayudas de pobreza energética superaban ya a las otorgadas durante todo el 2021. Esto es algo que organizaciones como Cruz Roja o Cáritas nos han advertido. Y además nos han puesto de manifiesto que el 75% de los hogares vulnerables de las familias en esta comunidad autónoma afirman que no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa y un 23% dicen que no disponen de calefacción. Más del 10% de los hogares aragoneses no pueden mantener en sus casas la temperatura adecuada ni tampoco disponer de servicios de energía básicos como puede ser una iluminación adecuada o el uso habitual de agua caliente. Insisto, estos son datos totalmente objetivos, señora consejera, se pueden comprobar porque son datos oficiales. Pero también seamos conscientes de un asunto
que para mí es muy importante. Se lo he dicho, no perdamos de vista a esas familias, a esas personas en esta comunidad autónoma que teniendo trabajo, que teniendo un sueldo modesto, no tienen en estos momentos la consideración de vulnerabilidad y, por tanto, se quedan fuera del bono social eléctrico y del bono social térmico. Y le garantizo, señora consejera, que estas familias y estas personas también lo están pasando realmente mal, también sufren pobreza energética y también han tenido que tomar la decisión, ahora que estamos a las puertas del invierno, si podrán calentar su casa o dedicarán sus ingresos a otras necesidades, como puede ser poder comer de manera saludable. Porque cuando hablamos de pobreza energética es cierto que hay realidades que, como he dicho, no aparecen en informes ni en estadísticas. Hay realidades que resultan invisibles y le voy a poner dos pequeños ejemplos. Familias en esta comunidad autónoma, como he dicho, de clase media, con unas economías poco bollantes, donde tienen en su casa personas con enfermedades crónicas, donde su salud, señora consejera, depende literalmente del suministro eléctrico. Estas familias en estos momentos también lo están pasando realmente mal porque están comprobando que sus ahorros se están agotando y que pronto no podrán afrontar los gastos de las facturas de luz y energía que les lleguen a sus hogares. Y le puedo hablar, por ejemplo, de personas con enfermedades renales que realizan la diálisis en su casa y esto supone un elevadísimo coste energético, o esas personas con ELA que tienen que vivir conectadas a una máquina para poder respirar las 24 horas del día. Y le puedo hablar también de hogares, señora consejera, y sobre todo aquí me quiero referir a personas mayores que tampoco tienen unas pensiones bollantes y que por el incremento de estos precios de la energía, ellos adoptaron la estrategia de gastar lo mínimo posible en su casa, lo mínimo posible. ¿Y qué hicieron? Reducir el consumo de calefacción y también reducir el consumo de agua caliente, muchas veces, consejera, sin ser conscientes de que esto les iba a perjudicar la salud y también les iba a conducir hacia la desigualdad. Y en otras ocasiones, estos mayores, por esa cultura del ahorro que tienen, ¿no?, de guardar para que no falte, pues preferían hacer esto antes de incurrir, por ejemplo, en impagos de electricidad. Estos hogares, señora consejera, estos hogares son a los que me refiero, que no son hogares vulnerables en las estadísticas ni en los informes, pero sí que sufren pobreza energética. Y le aseguro que estos dos ejemplos que le acabo de dar están ocurriendo en bastantes familias de esta comunidad autónoma. En estos supuestos, señora consejera, yo estoy convencida que desde su Gobierno sí hay margen de maniobra para aliviar esta situación. Por una parte, impulsando medidas de carácter preventivo, que es fundamental para detectar a tiempo estas situaciones de pobreza, actuar y evitar que al final deriven en esas situaciones de pobreza y vulnerabilidad de lo que al final es muy difícil salir. Y por otra parte, yo creo que también es posible ampliar el abanico de medidas de protección social que tenemos en esta comunidad autónoma para hacer frente a las situaciones de pobreza que resultan muchas veces invisibles por parte de la sociedad y también para ayudar a las familias que mínimamente superan en ingresos los baremos establecidos para ser consideradas vulnerables, pero que, como he dicho, sufren esta pobreza energética y no tienen derecho en estos momentos a un bono social eléctrico o a un bono social energético. Por lo tanto, señora consejera, en esta primera intervención yo he intentado poner de manifiesto algunas de las cuestiones, algunos de los problemas que sufren muchas familias en Aragón y que espero que en su intervención me explique un poco las medidas que se están adoptando a este respecto y decirle que lo único que nos están pidiendo todas estas familias, a la clase política, a todos los que estamos aquí, lo único que nos están pidiendo es que, por favor, le ayudemos. Utilizaré el segundo turno de mi intervención para plantearle algunas cuestiones que, bajo nuestro punto de vista, sí que considero que el Gobierno puede tener margen de maniobra para actuar y mejorar las situaciones de pobreza energética que viven los hogares vulnerables en esta comunidad autónoma y también familias con ingresos poco bollantes que también están sufriendo esta pobreza energética. Gracias, presidente. Gracias, señora Camáñez. Consejera. Gracias, presidente. Señora Camáñez, una vez más volvemos a hablar de
las familias y de la factura energética. Por supuesto, coincido con usted en la preocupación que todos tenemos que tener sobre este tema. Y puedo decir que la hemos tenido siempre. Yo recuerdo bien que cuando comenzamos la legislatura en 2015, precisamente una de las primeras medidas que tomamos fue la firma de convenios con empresas suministradoras para evitar que algunas familias padecieran el corte de suministro. Y lo conseguimos. Y conseguimos que ese año ya 2015 no hubiera ningún corte de suministro, lo cual es una situación gravísima para las familias. Después aprobamos, como usted decía muy bien, la Ley de Pobreza Energética, pero lo que no esperábamos ninguno de los que estábamos aquí es que estuviéramos en la situación de dificultad que estamos en este momento. Han sido 2 legislaturas muy duras, especialmente esta, la COVID, todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, la situación es muy difícil. Es verdad también que el Gobierno de Aragón no dispone de mecanismos para influir en los factores que inciden en el precio de la luz y del gas. Esto usted lo sabe perfectamente y lo sabemos todos. Pero otra cosa es que nosotros sí que, en la medida de nuestras competencias y de lo posible, tenemos que hacer cosas para mejorar esta situación, medidas para mejorar esta situación. Es verdad que el Gobierno de España en este tema ha tenido una implicación total intentando controlar los precios. Y también hay que decir en este sentido que no todos los partidos políticos de la Cámara y los que estamos aquí han votado a favor de las medidas que se hayan tomado en ese sentido. Eso también lo sabemos. ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Qué se está haciendo por las personas con estos apoyos a raíz del Real Decreto 897/2017? Pues por una parte tenemos regulado la situación del consumidor vulnerable. Y las personas, ¿quiénes son consumidores vulnerables? Pues tenemos en cuenta la renta anual de la unidad de convivencia, la posesión del título de familia numerosa, la pensión mínima, que el consumidor o algún miembro de su familia de convivencia sea beneficiario del ingreso mínimo vital, y se tiene en cuenta también algunos de los factores que usted planteaba. Que haya personas con discapacidad, que haya personas en situación de dependencia reconocida de grado 2 o 3, que sean víctimas de violencia de género o tengan la condición de víctimas de terrorismo. Para la acreditación de estas circunstancias, el solicitante se puede dirigir a los servicios sociales correspondientes para la expedición del certificado o documento que los acredite y, por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad importante. Estos son los consumidores vulnerables. Y luego tenemos los vulnerables severos, que además de cumplir esos requisitos, pues para que sean considerados vulnerables severos tendrán que tener una renta anual inferior al 50% de las mínimas exigidas, familias numerosas o para los pensionistas cuya renta anual sea inferior o igual a una vez el IPREM. ¿Qué medidas contemplas? ¿Qué medidas se contemplan? Porque me parece muy importante que tengamos en cuenta que si una persona puede acreditar que es consumidor vulnerable o vulnerable severo, tenemos que hacer lo posible para que así sea. ¿Por qué? Porque la primera y más efectiva de todas las consecuencias de que esta persona sea definida como tal es la rebaja en el precio de la energía. El consumidor vulnerable tiene un descuento del 25% y durante la crisis energética, en este momento, del 60%. El severo, un descuento del 40%, actualmente durante la crisis energética del 70%. O sea, fundamental la valoración de estas personas. Hay que añadir que para que una persona pueda ser considerada consumidor vulnerable o vulnerable severo, tiene que tener, esto es muy importante decírselo a los consumidores, el precio de la tarifa para el pequeño consumidor, que no tenga otros servicios, que los hogares no pueden contar con una potencia superior a 10 kilovatios y, además, estas familias no pueden ser, por supuesto, segundas residencias, eso es evidente, y
para estas personas, además, existe una protección adicional, que es la prohibición del gasto de suministro, que nosotros aquí ya lo habíamos, como le digo, en los convenios se había firmado, pero sí que es importante decirle que si las facturas impagadas para los consumidores tienen un periodo de 4 meses, para las personas vulnerables tiene de 6 meses adicionales, y para las personas que tienen el ingreso mínimo vital, 2 meses más. Y tampoco se puede interrumpir el suministro en caso de impagos en los que haya un menor de 16 años o en los que el consumidor, uno de los miembros de su unidad familiar, sea persona con discapacidad o tenga grado 2 o 3 de dependencia. Los casos que ha hablado usted, por ejemplo, tienen grado 2 o 3 de dependencia, cuyo certificado haya sido expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas. Por lo tanto, sí que le digo que el papel que tienen los servicios sociales en todo este tema es muy importante. Y también hay que decir que después de la COVID-19 se planteó también diferentes medidas en relación con las personas que habían sufrido durante la pandemia. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno de Aragón? Lo primero que le digo es eso, el que los servicios sociales trabajen para asesorar a esas personas y certificar que estas personas están en esa situación. Siguiente. Por otra parte, desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo, que algunas veces lo ha comentado el consejero Aliaga, se tramita el bono social térmico, quedando a la tramitación de las empresas suministradoras el bono social eléctrico. Y aproximadamente afecta a más de 30.000 consumidores. Fíjese, el presupuesto se ha incrementado en 2021 de 3 a 7,2 millones, lo que ha permitido pues, que la cantidad destinada a cada beneficiario sea mucho mayor. Por lo tanto, esta es una medida importante que conjuntamente con el Gobierno de España estamos poniendo en marcha. Por otra parte, también tenemos en los servicios sociales tenemos la Ley de Pobreza Energética y las ayudas que se han podido dar por parte de las administraciones locales, que siempre presupuestamos lo que las administraciones locales nos dicen que debemos presupuestar en este tema, y le puedo decir que en el 2021 fueron 2.866 ayudas las que se dieron. Este año se ha presupuestado, como le digo, también esta partida. Y, por último, decirle que otra cuestión importante es el trabajo que se hace desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios. En este terreno creo que es muy importante la educación permanente que se lleva a cabo a diferentes colectivos de consumidores. Hemos llevado a cabo 23 talleres en 2022 con 565 asistentes. Se está haciendo especial hincapié en los nuevos conceptos, aclarando dudas de consumidores y, por otra parte, pues abiertos a todas las demandas de los colectivos. De forma muy didáctica, lo que hacen los consumidores es traen sus facturas de la luz, después de haber escuchado pues una serie de cuestiones en relación con la energía, y se les aconseja sobre lo que deben hacer. Se ha editado también, a través de web y redes sociales, guías, folletos, consejos sobre la factura eléctrica y el consumo responsable. En este sentido, le digo, no podemos hacer nada por modificar el precio, lo otro se hace en otras instancias, pero me parece que es muy importante esta ayuda para poder gestionar mejor la energía. En la atención al consumidor, en 2021 fueron atendidas 5.580 consultas a consumidores sobre la energía eléctrica. De todas las cuestiones atendidas en la Dirección General de Consumo, el 18,19 han tenido que ver con este tema. Respecto a reclamaciones, en la Junta Arbitral de Consumo se han atendido 553 expedientes, el 39,9% del total. Y bueno, en la siguiente le explico algunas cuestiones más en relación con el consumo.
Una vez detectadas las dificultades y teniendo en cuenta que sobre el precio nosotros no podemos actuar, hacemos desde nuestras competencias todo el trabajo para poner a los consumidores todas las medidas para mejorar la situación que tienen. Gracias, señora Broto. Su turno de réplica, señora Camáñez. Pues muchas gracias, señora consejera. Usted al final de su intervención ha dicho algo muy importante. Una vez detectadas todas las necesidades. Es muy importante, pero es que hay muchas necesidades que no se detectan. Y esas son las que a mí realmente me preocupan, muchas. Desde luego que se han establecido una serie de medidas. Usted ha aportado en esta tribuna muchos datos y nosotros las compartimos. Por supuesto que las compartimos, esas medidas. Todas las medidas que sean necesarias para los colectivos vulnerables. Los colectivos vulnerables severos, los consumidores en riesgo de exclusión social, para todos. Bienvenidas sean, señora consejera, sensibilidad, empatía, compromiso y políticas sociales realmente efectivas para ayudar siempre a los más pobres y a los más vulnerables de esta comunidad autónoma. Pero también, consejera, también sensibilidad, empatía, compromiso y políticas sociales que ayuden a familias que se quedan fuera de esa horquilla de vulnerabilidad que en estos momentos existe en Aragón. Familias de clase media, familias con salarios modestos, que no tienen, como he dicho, la condición de vulnerabilidad por superar mínimamente sus ingresos para tener esta consideración, que no son ricos, que no viven en mansiones, que no tienen una potencia contratada en su casa para grandes viviendas, sino que viven en hogares humildes, en hogares normales, de 60-70 metros cuadrados, y que si se les estropea un electrodoméstico, señora consejera, no van al día siguiente a comprarlo, precisamente porque tienen que ahorrar para poder comprarlo cuando puedan. En definitiva, consejera, como le digo, también sensibilidad, empatía, compromiso y políticas sociales para estas familias que le aseguro, se lo he dicho antes, que se las están viendo y se las están deseando en estos momentos para afrontar el pago de facturas de energía a fin de mes. Y en este sentido, una propuesta. En este escenario social que estamos viviendo, por este incremento de precios que no sabemos cuándo va a parar, aquí la gente que sepa de economía, tenemos en mi grupo parlamentario al señor Martínez, pues en esta tribuna podría aportar datos muchísimo mejor que yo, pues una propuesta que yo le lanzo, señora consejera, es, hablando de la ley de pobreza energética, ¿por qué no se modifica el artículo 3 de esta ley? Consejera, esto sí que está en su mano, poder modificarlo, en mano de este Gobierno. Este artículo 3 es donde se determinan los ingresos totales para ser considerado persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad. ¿Se puede modificar o no se puede modificar? Porque si se modificase, yo creo que se podría ampliar un poco más el abanico para que estas familias que yo le estoy diciendo pudiesen entrar dentro de esa horquilla y ser beneficiarias de algunas prestaciones sociales que les podría ofrecer el Gobierno de Aragón. Prevención, consejera, fundamental, prevención. Se lo he dicho al principio de esta intervención. La prevención es esencial para evitar situaciones de pobreza energética. Esencial. Tenemos delante la tecnología, lo he dicho en alguna intervención en esta Cámara, la tecnología que está avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no aprovechamos, consejera, la inteligencia artificial para detectar situaciones de pobreza energética que en estos momentos están pasando desapercibidos y que si no actuamos, le aseguro que entrarán en el pozo de pobreza y vulnerabilidad y será muy difícil sacarlos? Le estoy planteando esto porque en otros territorios, en otros territorios del Estado español se está haciendo y están obteniendo resultados realmente satisfactorios. Se está haciendo en otros territorios, consejera, que luego se los podré explicar, que además gobierna el Partido Socialista, gobiernan ustedes, aplíquenlos también en Aragón, aplíquenlos en Aragón, porque yo creo que sería una medida muy importante para detectar estas situaciones de pobreza energética que en estos momentos están resultando invisibles. Prestación aragonesa complementaria, consejera, 8 millones. En estos momentos la prestación aragonesa complementaria, no quiero equivocarme, pero yo creo que ha llegado a poco más de 50 personas, no lo sé. Porque
¿Por qué no aprovechamos, señora consejera, ese importe destinado en los presupuestos a la pobreza, de la prestación aragonesa complementaria, que no se han gastado realmente para abordar también situaciones de pobreza energética, consejera? ¿Por qué no lo hacemos? En definitiva, yo aquí le he puesto encima de la mesa algunas sugerencias que, desde mi humildad, creo que podrían ayudar a enfrentar esa pobreza energética, porque, desde luego, como le he dicho, medidas para las personas más vulnerables y pobres, señora consejera, siempre estaré a su lado. También, por favor, tengan en cuenta esas familias que lo están pasando realmente mal, que están fuera de la horquilla de la vulnerabilidad y que en estos momentos, le garantizo, consejera, que están teniendo serios problemas para poder afrontar las facturas energéticas que cada mes le llegan a su casa. Gracias, señora Cabañas. Su turno de dúplica, señora consejera. Señora Cabañas, quizás no me he explicado bien cuando hablaba, pero cuando hablábamos de las personas vulnerables, de los colectivos vulnerables, de esas personas que están valoradas como vulnerables o vulnerables severos, no me he explicado bien al añadir que además se han incorporado hace muy poco las personas que tienen discapacidad, las que tienen violencia de género, que padecen violencia de género, dependientes de grado 2 y 3 y víctimas del terrorismo. A mí esto me parece importante, porque significa que familias que tienen dificultades por encima de sus ingresos, pues se tienen en cuenta una serie de condiciones a la hora de considerarlos como colectivos que tienen que tener una discriminación positiva en cuanto al tema de la electricidad. Respecto de las medidas que estamos tomando, yo no voy a hablar más de muchas medidas que tienen que ver con la inclusión, la hemos hecho en muchas ocasiones, pero también le digo, Aragón es una comunidad que afortunadamente también cuenta con un tejido social muy importante, que está trabajando en la inclusión y que está ayudando a la Administración y cuya convocatoria del IRPF pues es la primera de todas las comunidades autónomas que se convoca y que además se resuelve con entidades de las que usted ha hablado, con las que se trabaja muy de la mano y que desde luego que son muy importantes también para mejorar la situación de las personas. Eso no quiere decir, yo desde luego pienso que las soluciones las tenemos que dar nosotros, pero como usted ha hecho referencia a eso, también me parece que se lo tengo que decir. Y me hablaba de algunas comunidades y yo, por supuesto, quiero escuchar las propuestas que usted me haga y, por supuesto, todo lo que pueda beneficiar a los colectivos vulnerables. Yo, desde luego, lo escucho con muchísima atención, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 8 años. Pues ir dando respuestas en el primer periodo, tratar de alguna manera poner en valor los servicios sociales, que nos los encontramos absolutamente deshechos, pero ir tomando muchas medidas que lo que signifiquen es dar respuesta inmediata a cuestiones que vayan surgiendo, que es lo que hemos hecho, porque usted puede imaginarse, como todos, que la situación que hemos tenido era una situación inesperada a la que hemos tenido que dar respuesta. Pero también le digo, y me parece que usted lo conoce bien, los datos que tenemos de vulnerabilidad en la comunidad autónoma no son peores que en otras comunidades autónomas, son mejores. Usted coja cualquier índice de los que habla de vulnerabilidad, que a mí con una persona que haya ya me es suficiente, y coja cualquier índice y Aragón pues se encuentra entre las comunidades con mejor situación y mayor desigualdad, cosa que también lamento por una parte, porque digo, ¿cómo deben estar otras comunidades autónomas? Y habla de la prevención, y a mí la prevención me parece fundamental. Y hablando de la prevención, le he comentado pues lo que estamos haciendo con los colectivos a la hora de informar.
me parece que informar a las personas de qué es lo que tienen que hacer, primero cómo tienen que modificar sus propios contratos para tener los beneficios de personas vulnerables o vulnerables severos, yo estoy convencida que el consejero de Industria coincide conmigo en este sentido, informar a la población es fundamental. Y le decía que lo hemos hecho, pero me parece insuficiente. Me parece insuficiente. Y, por lo tanto, le voy a informar lo que queremos hacer en este sentido. Vamos a poner en marcha una asesoría energética para hogares. Una asesoría energética que tenga un servicio presencial y un servicio online que facilite la información a los consumidores finales para optimizar el gasto energético. Con especial atención, por supuesto, a los consumidores vulnerables para acceder a las ayudas, a los bonos sociales, para mejorar su eficiencia energética, asesorarles en la contratación y en la facturación y información y asesoramiento sobre las líneas de ayudas del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón en esta materia. A mí me parece importante. Me parece importante. Hemos visto que el consumidor bien informado pues puede tener acceso a medidas que existen y que son positivas. Tenemos que tener esa asesoría para informar a todos los consumidores. Muchas gracias. Gracias, señora Broto. Turno para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Señora Broto, el año pasado ya debatíamos sobre este tema y debatimos en varias ocasiones. Izquierda Unida presentó 2 propuestas con 11 medidas, con cosas que usted decía, 11 medidas concretas, una en octubre y otra en noviembre, para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante un problema recurrente, pero es un problema grave por cuanto no estamos haciendo todo lo que podemos precisamente para prevenir y también para atajar las situaciones de riesgo extremo. Un año después, Izquierda Unida lamenta profundamente tener que hacer la misma intervención porque no se ha hecho nada nuevo de lo acordado en esas iniciativas, señora Broto. Y le voy a recordar algunas de las cuestiones concretas que le planteamos. 4, no 11, le voy a recordar solo 4. La primera, usted habla de consumidores vulnerables y de especial vulnerabilidad. Y nosotros aprobamos también atajar la situación de los que están en riesgo de exclusión, que también es una figura determinada a nivel nacional, y usted y yo lo sabemos, en el decreto 800, Real Decreto 897 del 2017, que regula en el artículo 4 la figura de consumidor en riesgo de exclusión, que regula en el artículo 12 qué ventajas tiene ese consumidor y que nos dice que para que una persona pueda ser acogida a esa figura es necesario que las comunidades autónomas o las entidades locales financien el 50% de su factura. Ustedes siguen con el decreto 191 del 2017 de 28 de noviembre sin modificar el tope máximo de ayudas que da la Administración autonómica y, por lo tanto, excluyen a todas estas personas de poderse acoger a los beneficios que resultarían de ser considerados consumidores en riesgo de exclusión. Ustedes acordaron modificar ese decreto, el decreto 191 del 2017, para incorporar esta cuestión, eliminar el tope máximo de 300 euros y no lo han hecho. Es decir, en esta comunidad autónoma, aunque haya consumidores en riesgo de exclusión, no podrán ser considerados como tal porque ustedes no cumplen los requisitos para facilitar esa cuestión y que Madrid, en este caso concreto, garantice que no pagan nada de luz al año, que es de lo que se trata. Primera cuestión. Claro, esto no se ha hecho y nosotros le queremos preguntar ¿por qué? Le hemos preguntado por escrito ya en multitud de ocasiones y yo creo que hay cuestiones que hay que responder y se las vuelvo a preguntar. ¿Cuántos consumidores en riesgo de exclusión hay en Aragón? ¿Cuántos consumidores en situación de especial vulnerabilidad reciben la prestación autonómica? ¿Qué porcentaje medio de la factura se sufraga a dichos consumidores de especial vulnerabilidad en Aragón? ¿Cómo se completa la prestación autonómica? ¿Se complementa con el bono social? ¿Supone o no, señora consejera, la cuantía máxima anual de 300 euros una limitación objetiva para el reconocimiento de consumidor en riesgo de exclusión social? ¿Sí o no? Sí, ya se lo digo yo. Sí.
Sí, porque usted además no ha citado esa casuística en ninguno de los casos. Sí. Por lo tanto, todas estas cuestiones para hacer un correcto diagnóstico de cara a plantear intervenciones concretas precisamente para los más vulnerables, para los que están en riesgo de exclusión, son necesarias y a nosotros nos parece que ustedes determinan una línea de trabajo restrictiva que no avanza en dar cobertura integral a los que menos tienen y a los que en peores situaciones están, pero también en otras facetas de las que luego le hablaré. Claro, esta ausencia de cambios estructurales nos lleva a firmar unos convenios con las comarcas, entre los cuales también encuentran las ayudas para abordar el tema de la pobreza energética, que a nuestro juicio son absolutamente asombrosos, incluso vergonzantes en algún caso. Fíjese, hay 4 comarcas, el Matarraña, el Maestrazgo, Sierra del Barrecín y Teruel, con las ayudas para energía que no superan los 1.000 euros. ¿Me quiere decir que en la comunidad de Teruel no hay problemas de pobreza energética y solo hay 1.000 euros para este tipo de menesteres? A mí me parece, de verdad, absolutamente cicatero y, por supuesto, limitante. Le pregunté ya en el debate presupuestario, porque además, como los consignan al 2025, incluso lo que dicen los presupuestos de este año no se corresponde con los convenios que firmaron inicialmente. Le pregunté, no me contestó, van a ampliar esos convenios, esperamos que así sea. Otra cuestión aprobada, un análisis de los perfiles de vulnerabilidad en pobreza energética, tampoco se ha hecho. Seguimos hablando solo de renta y no hablamos, por ejemplo, de condiciones de habitabilidad, del estado de las viviendas. Importante. También lo acordamos y tampoco se hizo. También acordamos estudiar nuestras prestaciones sociales para permitir el acceso a las mismas a personas en riesgo de pobreza, que se encuentran en categorías fuera de la exclusión, de la vulnerabilidad o de la extrema vulnerabilidad. Y tampoco se ha hecho nada, señora consejera. Y aquí hay cuestiones que afectan a mucha gente que está en situación muy difícil. Tampoco se ha hecho nada por el tema de las ayudas, con la configuración tal y como está, de la prestación complementaria aragonesa. También se lo dijimos, le hemos preguntado y ya nos han dicho que como es subsidiaria, es el IMV el que determina. Vaya con el autogobierno, vaya con el autogobierno. En fin, señorías, cuarta medida acordada que le quería comentar. Puesta en marcha del Comité de Seguimiento del Plan de Medidas de Eficiencia Energética para que se elabore ese plan, precisamente, una ley del 2019 que sigue sin cumplirse. Es que difícilmente, si no desplegamos las herramientas que están a nuestra disposición, van a ser útiles cuestiones fundamentales como se está ahora desarrollando con el convenio de CODES o ese anuncio que usted acaba de hacernos de la oficina de. Creemos que es necesario abordar todas estas cuestiones para ampliar el enfoque de intervención, señora consejera, y no podemos mirar la realidad ahora igual que la mirábamos hace 3 años o 4. Por lo tanto, yo le pido que actúen, que dejen de estar desmovilizados, que están desmovilizados, que actúen con visión amplia, con visión preventiva, que abandonen el asistencialismo y que vayan realmente a desarrollar políticas que profundicen en la garantía de derechos para una vida digna. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando usted quiera, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor Broto, yo creo que en Aragón, si en algo se está trabajando y de hecho, el aprobar unos presupuestos en tiempo y en forma al respecto es para intentar, como prioridad máxima, el escudo social y la protección a los más vulnerables. Y ojo, y cuando hablamos de los más vulnerables, hablamos en ese amplio espectro desde el más vulnerable al vulnerable, independientemente de cómo estén catalogados todos los rangos en ese sentido. Mire, yo quiero poner en valor algo que se hizo en la legislatura pasada, y además lo ha dicho la señora Cabañes, es que muchas veces no somos conscientes, pero el hecho de que se pusiera en valor, de que se desarrollara, se realizara con amplio consenso entre todos esa ley de pobreza energética, yo creo que ya es un paso importante en el margen competencial que tiene la comunidad de esa voluntad que ya tuvo y que tuvo con ese amplio consenso en las Cortes de Aragón en nuestra tierra a la hora de proteger a los más vulnerables, independientemente de aquel que puede o el que no pudiera, que no se le cortara la luz. Eso hay que ponerlo en valor y además se lo digo porque yo fui personalmente uno de los miembros de esa ponencia y le puedo asegurar y le puedo decir que la voluntad por parte de todos los que allí estábamos era de intentar implementar y desarrollar esa ley lo más rápidamente posible. Contó con un amplio consenso, fue una ley que entró de una manera y acabó saliendo de otra, en el sentido de que todos los grupos acabaron aportando, y eso pone en valor la voluntad que existía alrededor de esa ley en la pasada legislatura. Naturalmente, como no puede ser de otra manera, todos somos conscientes de cómo los
los precios de la energía están afectando, desde al hogar más pequeño del mundo que ha visto aumentar por 3, por 4, por 5 su factura, o como le puedo decir que comentábamos en un foro empresarial recientemente, empresas que están pagando 2,5 millones de euros de luz al mes. Y en ese sentido, ¿qué han tenido que hacer? Pues adaptarse dentro de los rangos que permiten el propio Gobierno de España con esas medidas que ha implementado, y también los más pequeños intentando informarse también o aplicando políticas o medidas para adaptarse a esos precios de la energía. Naturalmente, no a nadie le viene de gusto, pero en ese sentido eso es así. Nosotros somos conscientes de ese problema. En Aragón no decidimos el precio de la luz, pero sí que tenemos un margen competencial para tomar medidas al respecto. Lo ha dicho usted muy bien, se están aplicando diferentes acciones también de forma transversal. Ha citado usted el bono social térmico. En estos momentos cerca de 32.000 expedientes, y el hecho de que se haya más que duplicado en el presupuesto, prácticamente pasando de 3 millones y pico de euros a más de 7, pues existe esa voluntad en el margen de esa competencia en Aragón de intentar destinar recursos para proteger a los más vulnerables. Y luego también nos parece una excelente idea lo que ha dicho usted a la hora de poner en marcha esa asesoría energética para los hogares. Mire, lo primero que hay que sensibilizar y concienciar es de cómo se está desarrollando, de cómo se aplica esa factura de la luz para intentar también ver cómo intentar minimizar ese precio, hablar de eficiencia energética, de autoconsumo y especialmente a la hora de sensibilizar a esos consumidores finales. Nosotros, nada más, señora consejera, en el margen de esa competencia que tenemos en Aragón, vuelvo a decir, en Aragón no se pone el precio de la luz, pues intentar seguir aplicando esas medidas que se están haciendo. Yo creo que los presupuestos de la comunidad es una expresión firme de todo ello y, naturalmente, como no puede ser de otra manera, apoyaremos también sus medidas. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidente. ¿Se acuerdan de cuando abrían los telediarios con las muertes por pobreza energética? Pues con el socialcomunismo no debe ocurrir. Y eso que el precio de la luz y el gas es del triple. Qué curioso, ¿verdad? Realmente lo que no ocurre es que ya no salen esas noticias. Pues para ello han comprado debidamente, con ayudas, subvenciones, publicidad institucional, a esos medios de comunicación, a la inmensa mayoría. Al igual que lo han hecho con los sindicatos de clase, por supuesto. Así se aseguran que la ciudadanía esté tranquila, dócil y sumisa. Antes había manifestaciones y ardía la calle con una inflación del 3%. Ahora, con un 11%, no se mueve nadie. Hoy, sobre un 15% de los hogares españoles sufren pobreza energética. Y hemos de tener en cuenta la llamada pobreza energética oculta severa, igualmente. El periódico de Aragón, del 15 de noviembre de 2022, contenía este titular: 2 millones de hogares españoles sufrieron pobreza energética oculta severa en 2021. Esto es un 10,3% de los hogares españoles. Según el informe Indicadores de Pobreza Energética en España 2021, cómo afectó la pandemia a la pobreza energética, elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas, en España, 4,5 millones de personas, un 9,5% de la población, no pudieron pagar sus facturas energéticas en fecha. Y 6,5 millones, casi un 15% de los hogares españoles, no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares. En Aragón, las cifras, como saben, son similares. Lo que antes era un problema testimonial y minoritario, la pobreza energética, hoy ya no solo afecta a esos hogares llamados vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de sus facturas energéticas o mantener una temperatura o condiciones que satisfagan objetivamente sus necesidades. Hoy nos afecta a la inmensa mayoría, que hemos de destinar una cantidad de recursos desproporcionada para hacer frente al pago de servicios básicos como la luz, el gas o la calefacción. Y no solo lo pasan mal las familias aragonesas, también las pequeñas y medianas empresas, por supuesto, y los negocios de hostelería, los comercios, etcétera. ¿Se hacen una idea de lo que supone para un negocio, una panadería con obrador, por ejemplo, multiplicar por 3 los costes fijos de electricidad? Pues lo que supone es la ruina y el cierre a corto plazo. Con la subida de tipos de interés suben las hipotecas y los préstamos. Con la inflación desbocada ha subido todo, todos los productos de la cesta de la compra, la gasolina, el gasoil, los servicios básicos de luz y gas. El director de Cáritas Zaragoza, el señor Gómez Bahilo,
Manifestaba en una entrevista reciente que actualmente acuden cada vez más a los servicios de Cáritas personas que, teniendo trabajo, no pueden hacerse cargo de determinados pagos. El socialismo y el comunismo no reparten riqueza, señores, reparten miseria y democratizan la pobreza. Su aversión a estos que llaman ustedes ricos les hace crear cada vez más pobres. ¿Y qué proponen? Subsidios, bonos y ayudas. Bien, pero son parches. Subsidiar a la población, como siempre. Crear un observatorio de la pobreza energética, tal vez. O sus consejos son que nos duchemos menos y con agua fría, que es muy bueno para la circulación. O que nos pongamos un edredón más fuerte y apaguemos la calefacción, como decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se ríen de los ciudadanos. En Vox lo que defendemos es la bajada de los impuestos que gravan los servicios básicos, a un 4% de IVA, por ejemplo, superreducido. Que potenciemos nuestra soberanía energética, que dejemos de aprobar leyes climáticas suicidas, como la del cambio climático, que nos impide explorar y explotar nuestros propios recursos energéticos. Que explotemos nuestras reservas de gas, nuestra energía solar y fotovoltaica y demás renovables, con planificación y orden, sin destruir la naturaleza, nuestra agricultura y ganadería y nuestros paisajes. Ustedes, sin embargo, prefieren implantar impuestos verdes para agravar esos daños medioambientales y paisajísticos. ¿Por qué no evitarlo primero y planificar bien? Apostar por las centrales nucleares y dejar de tener que comprar energía a Francia, que proviene de centrales nucleares. Y además almacenamos aquí en España sus residuos tóxicos. Somos así. Y que dejen de volar nuestras centrales térmicas, por ejemplo, la de Andorra, en Teruel. Vox apuesta por la energía limpia, sostenible, barata y eficiente, y por garantizar unos precios asequibles para familias y empresas españolas, una soberanía energética y acabar con la absoluta dependencia de terceros países. Deberían despolitizar los consejos de administración de las eléctricas y acabar con las puertas giratorias. Pero el socialcomunismo pues no busca soluciones a los problemas de ciudadanos. Prefieren proteger los intereses de las élites globalistas y subsidiar y hacer dependientes del Estado y la Administración a los ciudadanos y acabar con la clase media. Lo único que avanza con ustedes es la pobreza, también la pobreza energética y, por supuesto, su maldita Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me encantan los mensajes tan simplistas para dar solución a problemas tan graves. Pero bueno, dicho sea de paso, señora consejera, muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Y la verdad es que usted lo ha dicho, el Gobierno de Aragón poco o nada puede hacer para para intervenir en el precio de la luz, que yo creo que es el nudo gordiano de este debate. Porque, evidentemente, sí, hay muchas familias, demasiadas familias, que ahora mismo lo están pasando mal también, negocios, que la factura de la luz está siendo insufrible. Y esto, señorías, no es por el socialcomunismo, es porque el precio de la luz se ha disparatado. Y, evidentemente, esto lo tendría que haber regulado, según las tesis liberales, el mercado. Pero, evidentemente, esto no ha hecho así. Lo único que ha hecho el mercado es regular la cuenta de beneficios de las grandes empresas energéticas. Y aquí, señorías, mientras debatimos de lo urgente que hacemos para esas familias más vulnerables, desplegar una serie de medidas que les ayude a poder hacer frente a las facturas de los insumos energéticos, señora Camáñez, yo le agradezco que traiga este debate, pero nos hemos olvidado de lo importante, y es cómo hacemos para reducir el precio de la factura eléctrica. Porque, claro, de la factura eléctrica y de cualquier otra factura de la energía, porque ese es el problema, convendrá conmigo, ¿verdad, señora Camáñez? Y, claro, aquí hay cuestiones que se han puesto encima de la mesa con las que yo estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, yo ya le apunto que he tomado nota de las consideraciones que ustedes hacían y de las propuestas que le hacía a la consejera.
su grupo parlamentario tiene escaños suficientes para traer aquí una modificación de una ley. Si ustedes consideran que la ley de pobreza energética es escasa, que se aprobó, les recuerdo, la pasada legislatura, porque en la anterior, señor Arranz, sí que se abrían telediarios, sí que se abrían medios de comunicación diciendo que a las familias se les cortaba el suministro eléctrico. Oiga, ¿de verdad que usted cree que toda la prensa de este país está comprada? ¿De verdad que usted lo cree? Que si de verdad hubiera pues un exceso de cortes de suministro eléctrico porque no hay escudo social para esas familias, no abrirían portadas en el telediario. Yo le puedo decir unos cuantos medios de comunicación que con un solo caso lo harían. Lo que pasa es que no les interesa tampoco, a lo mejor, porque sabe que se pondría en manifiesto que hay unos beneficios astronómicos por parte del oligopolio energético que ustedes no están dispuestos a hacer nada para que eso no siga ocurriendo. Porque mientras unos sufren, cuando muchas familias están sufriendo, hay muy pocos que se están beneficiando de una forma escandalosa. Así pues, yo creo que también sería importante en estos debates decir cuál es el nudo gordiano. Y luego otras cuestiones que a mí me preocupan. Clase media y no pueden pagar la factura de la luz. Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo ya de una vez por todas y definir qué es la clase media. Me parece importante. Y por otro lado, si el precio de la luz no se puede intervenir, no se puede. Si además, claro, no puedes dar muchas ayudas porque estás estás comprando voluntades. Hay cosas que empiezan ya, una solución con la otra ya no casa. Pero si vamos a ampliar esa horquilla, habrá que poner más fondos económicos, para poderlos pagar. Y claro, cuando las recetas es que hay que bajar el gasto social, pues algo tampoco sale de la ecuación. Eso no sale de la ecuación. Y luego, claro, también habría otra opción, y es subir los salarios. Pero claro, nos vienen a dar las recetas de cómo hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad aquellos que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional. Que van dirigidas esas medidas a aquellas familias que peor lo están pasando con el alza de los precios de la luz. Así pues, señora consejera, animo a que sigan el Gobierno de Aragón desplegando todas las medidas que sean posibles, las que se están haciendo y todas aquellas para prevenir o para paliar los efectos que tiene la subida de la luz. Y yo, un ejemplo para aquellos que vayan a votar que no a este presupuesto. Este presupuesto, para la ley de pobreza energética, para proteger a esas familias que no pueden pagar, ha subido un 25% los presupuestos. Señora Orós, usted esa partida quizás no la haya mirado. De 700 y pico mil euros hemos pasado de millones, es decir, casi un 25% más cuando los créditos son ampliables para el presupuesto 2023. Ahora diga usted que este presupuesto es malo. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Turno del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora Carbonell, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Broto, por sus explicaciones. Estamos otra vez hablando de pobreza energética. Como en más de una ocasión he indicado, la subida del precio de la factura es un problema estructural que viene de largo. Desde Podemos sí hemos creído siempre en una reforma estructural del sector, con la nacionalización del mismo o con la gestión pública, porque no se puede dejar en manos del oligopolio bienes básicos como es la luz y el gas. Tenemos un sistema de fijación de precios hechos a medida de las grandes empresas del oligopolio energético. Actualmente, cuando pensábamos que el frío no iba a llegar, ya está aquí.
Y la población, ante la posible imposibilidad de pagar las facturas de luz y gas, está tomando medidas como la compra de estufas de gas de butano, donde se ha disparado la demanda, sábanas, colchas, mantas y pijamas más cálidos, para así evitar poner la calefacción. Y desde este Gobierno no podemos permitir que los ciudadanos se piensen entre encender la calefacción o pasar frío. Si de verdad queremos evitar estas situaciones, la solución pasa, como decimos, por reformar el mercado eléctrico, creando una empresa pública de energía que permita de esta manera reducir el precio de la factura. Eso podría ayudar y proteger a los más vulnerables. Además, va unido también a que las empresas energéticas están poniendo grandes trabas a la hora de que los consumidores quieren cambiarse de tarifa, pasando a la regulada, donde los precios están por debajo de sus beneficios. Por ello, también el Gobierno central está tomando medidas. Se ha prorrogado la ampliación de la limitación de la tarifa de último recurso para consumidores individuales con un consumo inferior a 50.000 kilovatios por hora al año hasta finales del 2023 y la excepción temporal para las comunidades de propietarios con calefacción central. Medidas que han servido para reducir, como decimos, la factura de luz de las familias, que han venido de la mano de la intervención pública, como es también el tope del gas. A pesar de las numerosas críticas, se ha demostrado con hechos que realmente funciona el tope del gas. Además, también a nivel estatal, desde Podemos, se ha trasladado un nuevo plan que consta de 3 puntos para fomentar, en primer lugar, el acceso a la información de los consumidores para facilitar el acceso a las tarifas de último recurso, también garantizar el derecho de los consumidores a adherirse a las mismas y reforzar los derechos de los consumidores agilizando los cambios a estas tarifas. La ampliación, ya se ha dicho, del bono social eléctrico que reduce la factura de la luz entre un 60 y un 70% para los hogares vulnerables. Vemos cómo la capacidad de actuación es compartida. El Gobierno de España tiene cuestiones estructurales y el Gobierno de Aragón pone soluciones a los problemas coyunturales. Así, dentro de las competencias que ostenta este Gobierno de Aragón, ya se ha comentado aquí, en primer lugar, desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, se tramita el bono social térmico, que, tal y como ha explicado la consejera, beneficia a más de 30.500 personas, consumidores, todos ellos vulnerables. La Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, que recoge, como sabemos, una batería de medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética. Esta ley recoge varias ayudas para personas vulnerables, el establecimiento del procedimiento de evitar la suspensión de suministro eléctrico o su restablecimiento, así como convenios de cooperación con las empresas suministradoras para evitar que las personas vulnerables vean restringido el derecho fundamental de luz y gas. En el año 2021, con 2.866 ayudas, con un presupuesto de más de 700.000 euros y para este 2022 se estima cerca de 730.000 euros. Por otra parte, el convenio con Ecoedes, desde el 2017, para dar información y formación de facturas eléctricas y cambio del consumo, en el que se han atendido 336 familias vulnerables en este mismo año 2022. Se han elaborado también folletos informativos sobre las nuevas tarifas y se han distribuido en todos los centros de servicios sociales. Desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios se hacen campañas de educación permanente dirigidas a colectivos de consumidores que contienen también talleres específicos sobre la factura eléctrica. Este año se han impartido 23 talleres con 565 asistentes, haciendo especial hincapié en los nuevos conceptos y aclarando dudas sobre las facturas. Se atiende también consultas y reclamaciones de consumidores y usuarios dirigidas a las compañías eléctricas y también la Junta de Arbitraje de Consumo, tal como ha explicado la consejera, atendió 553 expedientes de reclamación de compañías eléctricas. Vemos muy bienvenido, señora consejera, la asesoría energética para los consumidores y esperamos que se ponga cuanto antes en vigor para ayudar, como decimos, a todos los usuarios y especialmente a los más vulnerables. Todo esto, sus señorías, muestra el compromiso claro de este Gobierno con las familias aragonesas, sobre todo con aquellas más vulnerables. Por ello, señora consejera, como le decimos, seguiremos apoyando su gestión y la de este Gobierno para ayudar a todos los aragoneses. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Carbonell. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Orós, cuando quiera tiene usted la palabra. Pues buenos días, señora consejera. Si obviamos a los grupos que sustentan al Gobierno,
Si obviamos a los grupos que sustentan al Gobierno, yo creo que ya se lo han dicho casi todo. La señora Caamañes ha centrado su intervención en la parte más emocional, más de la realidad de las familias. El señor Sanz le ha puesto encima de la mesa una serie de medidas, 11, que ustedes aprobamos o aprobamos en estas Cortes y ustedes los ha guardado en el cajón. No le ha venido a bien en absoluto secundar ni impulsar las medidas que aquí se aprueban. Las nuestras no tuvieron tanta suerte, pero bueno, las de Izquierda Unida usted había dado el ok y no ha movido ni un papel. Y yo lo único que voy a hacer es incorporar un elemento más, y es que ante la situación de pobreza, al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España le sobra dinero. Y eso es un drama, que ante la situación de pobreza al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España le sobra dinero. Y el ejemplo más claro lo tiene el viernes pasado los funcionarios del Ministerio de la Seguridad Social, del señor Escrivá, se manifestaban en las puertas del Ministerio porque la situación era caótica, insostenible y había sido un enorme fracaso. Y esto lo decía UGT y Comisiones Obreras, no lo decía el Partido Popular. El 73% de los expedientes del IMV se rechazan, solo se ha ejecutado el 56% del presupuesto y hay 100.000 expedientes tramitándose aún. Eso el Gobierno de España. En su caso, prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital. Lo dice de manera soterrada. Este año le han sobrado 3 millones de euros aproximadamente, que son ese parche de los 200 euros que va a dar usted en enero. Pero este año le han sobrado 3 millones y ahí se van a quedar. Y ahí se van a quedar. Le voy a dar 2 datos solo. Cáritas. Las familias hoy tienen que elegir entre pagar la luz, los alimentos o el alquiler. Y esas familias se han incrementado en un 10% en el año 22. Cruz Roja, en el mes de octubre ya superó todo su presupuesto del año anterior. Ya habían dado más ayudas que en todo el año anterior. El Ayuntamiento de Zaragoza, las ayudas de urgencia se han incrementado un 12% en cantidad y en número de personas. Y el Banco de Alimentos prevé que el incremento para el 2023 sea del 20% en necesidades alimentarias. Y ante toda esta situación, a usted, señora Broto, le ha sobrado dinero. Aún no tenemos los datos cerrados del año 2022, falta por computar el invierno. Un invierno que va a ser muy complicado. Pero la pobreza energética en el año 21 en Aragón, que es una comunidad que habitualmente está mucho mejor que la media, fue de las que más aumentó con 4 puntos. Del 4,6 en pobreza energética al 8,4. Datos oficiales del Observatorio de la Sostenibilidad. Y lo que nos están diciendo además es que hay un 10% de los hogares aragoneses que van a estar en pobreza energética severa para el año 2022. Vamos a pasar del 8% al 10% si no es que se supera. Y ante esta situación, muchas familias obviamente lo que están optando es por techo y comida. Y muchas de estas familias en el año 2019 no estaban en pobreza severa, señora Broto, que ese es el gran problema, que hay muchas familias que en el año 2019 llegaban al fin de mes y con todo lo que ha ocurrido hoy por hoy han entrado en los círculos de pobreza. Y hay otro elemento que es muy importante tener en cuenta, y ustedes no lo tienen, que es la pobreza oculta. Le decía el señor Arranz que un 10% de pobreza energética oculta, pero es que de vulnerabilidad, de riesgo de pobreza, estamos hablando de casi el 30%. Y fundamentalmente son familias que no pueden acceder a esas ayudas, y por eso la oficina que usted plantea me parece bien. Me parece bien, pero llegamos un poquito tarde, a ver si la agilizamos y entra rápido, porque no llega, y muchas otras familias que por la burocracia, por el papeleo y por los problemas que dejan, no lo hacen. Y hay otro porcentaje, que ese sí que es el más duro, que por vergüenza, por incapacidad, porque no lo saben, las familias, sobre todo las personas mayores en soledad, no saben a quién acudir. Y están apagando sus pequeñas calefacciones por vergüenza en unos casos y por incapacidad en otras. Esa oficina tiene que detectar primero esas personas, sobre todo mayores en soledad, familias monoparentales fundamentalmente con mujer a su cargo de hijos, que no saben a quién acudir y que no saben cómo llevar el proceso. Y es muy importante, pero no ahora, no para enero del 22 o del 23 o para dentro de unos meses. Tenía que haberlo puesto mucho antes en marcha, porque ahí es donde está. Usted tiene 2 obligaciones: sostener la pobreza severa, y lo único que está haciendo es acompañar lo que hace el Gobierno de España en este sentido, y los 100 euros estos que puso usted en el decreto de nada más, y prevenirla. Prevenir que muchas familias que por pocos céntimos no llegan a los bonos sociales, aunque se hayan ampliado, que por su situación no puedan acceder, que puedan llegar a esas ayudas. Porque lo que es normal es que, tal y como está la situación de las familias, que no salgan en los medios, pero vamos, a la señora Martínez, si usted habla con cualquier familia
de su entorno sabrá que hay muchas que están teniendo verdadera pobreza energética en estos momentos. Familias, sobre todo personas mayores, que no enchufan la calefacción y no están en los medios de comunicación, pero existe. Existe. Y por tanto, el Gobierno de Aragón, la obligación que tiene es de no solo acompañar al Gobierno de España, sino de, en la medida de sus posibilidades, y usted tiene dinero, atajarla. Porque salir de esa pobreza severa es muy difícil y si no llega a prevenirla, la verdad es que lo tendremos complicado. En estos momentos, señora Broto, hay una paradoja. Hay cada vez más pobreza energética también en Aragón y a ustedes este año, para atajar la pobreza, les ha sobrado dinero. Espero que cambien ese chip, que acepten las iniciativas de Izquierda Unida, que se pongan a trabajar, porque solo acompañar al Gobierno de España no va a ayudar a las familias aragonesas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Arós. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Para paradoja, señora Orós, su intervención. Miren, señorías, estamos ante un problema de gran complejidad, como es la pobreza energética. Hablamos de ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de suministro de energía, que en muchos casos se ven agravadas por personas que disponen de una vivienda ineficiente y que a la vez se agrava por el incremento de los precios de los suministros e incluso por la incertidumbre del coste de la energía. Por tanto, tres grandes temas que, como hemos podido comprobar, no evita que la oposición haga diagnósticos simplistas en el marco de una petición de una comparecencia con cierta dosis de demagogia y electoralismo, como así reconocía la portavoz de Ciudadanos. Cierto es que los ciudadanos están en esta y en otras materias. A los ciudadanos les va bastante mejor con análisis simplistas y demagogos de la derecha en la oposición que con las medidas que aplican en esta materia cuando gobiernan. Porque recuerdan las reformas del Partido Popular, el impuesto al sol, el aumento a la factura de la potencia contratada, el freno de las renovables, aquello de fiar a la lluvia a la bajada de la luz que decía el señor Rajoy. No recuerdo si llovió o no, señora Orós, no lo recuerdo, pero lo que sí recordamos todos es que sus reformas no solo no bajaron el precio de la luz y están en la raíz de muchas de las cuestiones que hoy están ocurriendo, sino que dieron la espalda a los más vulnerables cuando más los necesitaban y a la transición energética, desoyendo, por cierto, a Europa. Por lo que respecta a Aragón, no hay duda, señora Broto, de que la protección a las personas en situación de dificultad es una prioridad del Gobierno, pero no ahora. No ahora, cuando el precio de la energía está disparado como consecuencia de la guerra de Ucrania. Ha estado en la agenda desde el primer día que el presidente Javier Lambán llegó al Pignatelli. Y tanto es así que en 2016 fue una de las primeras leyes que el Gobierno trajo a este Parlamento, como han recordado muchos de los portavoces, con la finalidad de atender la situación de emergencia que estaban sufriendo muchas familias en nuestra comunidad autónoma como consecuencia de las políticas de gestión de la crisis que estaba haciendo el Partido Popular, que iban desde los recortes en protección social a las ocurrencias en gestión energética. ¿Recuerdan el canon del señor Soria y lo que nos ha costado a los españoles? ¿Recuerdan la reforma del bono social del señor Nadal, que hizo que un elevado número de familias perdieran la bonificación? No mueva la cabeza. Señora Orós, usted le decía a la señora Broto que no vale con acompañar al Gobierno de España. Es lo que digo a la señora Broto, la suerte que tiene de acompañar al Gobierno de España, porque cuando llegamos aquí lo abordamos todo en solitario, con un Rajoy mirando hacia el cielo. Por tanto, un PP que aquí y en Madrid, en Gobierno o en oposición, siempre está en el mismo lado, en el lado de las compañías energéticas. Como volveremos a comprobar hoy en el Congreso de los Diputados, ¿van a votar el impuesto a las grandes eléctricas hoy, señora Orós? Es difícil encontrar al Partido Popular en el lado de las familias más vulnerables y por eso, cuando están en la oposición, votan no a la subida del salario mínimo interprofesional o a la actualidad de las pensiones, que previene, como usted hoy decía, la pobreza energética, y en el Gobierno niegan que haya cortes de luz por no poder hacer frente al corte de suministro. Como sucedió aquí en Aragón, una situación que resolvió la ley de pobreza energética con la que se evitaron los cortes de suministro a estas familias a través de las ayudas de urgente necesidad, contando con la colaboración de las empresas suministradoras y también con los servicios sociales, como usted decía, señora Broto, y que además de la protección social tuvo muy en cuenta los programas de eficiencia y han sido vitales tanto ECODES como la Dirección General de Protección y Atención a los Consumidores, que hoy celebramos ese anuncio que hacía de esa asesoría energética para hogares que vele por el asesoramiento en la contratación y en la facturación, sobre todo
de aquellas personas más vulnerables. Medidas todas ellas que se complementan con las acciones del Gobierno de España, que viene tomando desde el minuto 1 que llegó al Gobierno. Medidas estructurales para cambiar el modelo energético, incrementar la protección social y otras coyunturales ante una pandemia y una guerra que están teniendo graves efectos en los costes energéticos en toda Europa. Y me refiero a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética del 19 al 23. Se ha regulado la figura del consumidor vulnerable. Recuerda, señora Orós, pendiente por la Unión Europea desde el 2012, que nos exigía un día y otro también que se regulase. La ampliación del bono social eléctrico, que el del Gobierno de España, con la creación también del bono social térmico, que aquí ya se han referido, que gestionamos en esta comunidad autónoma, más de 7 millones de euros que llegan a más de 30.000 aragoneses, la reducción del IVA en las facturas de la electricidad del 21 al 5, o recientemente la excepción ibérica, ese timo que decía el señor Feijóo. Medidas todas ellas, todas, dirigidas a reducir las consecuencias del incremento de electricidad que ya tiene efecto en los consumidores. Y a todas, a usted que dice preocuparle la situación de las familias, a todas el Partido Popular ha votado que no. Y medidas que dicen los informes que tienen ya sus efectos. Mire, la Cátedra de Energía e Innovación de la Universidad Pontificia dice que de haberse estas medidas, hoy la situación de pobreza energética afectaría a 200.000 hogares más. Y, señora Arranz, no son todos los datos de España similares en todas las comunidades. Miren, algo de lo que tampoco le voy a decir que me alegre, pero tampoco puede tergiversar usted la realidad. Aragón tiene mejores indicadores que otras comunidades autónomas y ya le digo que eso no me satisface, pero es la tercera región con menor porcentaje de población que no puede permitirse la vivienda a una temperatura adecuada. 6 puntos por debajo de la media de España y 10 puntos por debajo de Andalucía o Murcia, que tienen las peores cifras. Miren, yo no voy a seguir dando datos, hay más que reflejan en qué situación está Aragón. Termino ya. Que los indicadores en Aragón sean más positivos que otras comunidades autónomas solo nos puede alentar a seguir continuando para mejorar la situación de las familias más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora. Turno ahora de la señora consejera, que concluirá su comparecencia con una intervención por un tiempo de 10 minutos. Señora consejera, cuando quiera tiene usted la palabra. Señora Zamora, muchísimas gracias. Lo he explicado muy bien, todas las medidas que se han tomado, tanto por parte del Gobierno de España como por el Gobierno de Aragón, pero tampoco hay que molestarse mucho. No hay que molestarse mucho. A la derecha, la oposición les hace más humanos y más empáticos. Y, por lo tanto, pues muchísimas gracias. Osiris, un gran personaje de la historia, sí. Por otra parte, señor Sanz, la verdad es que yo no digo que no podamos mejorar las cosas, siempre se puede mejorar todo, pero hay que decir que el avance que se ha hecho en los servicios sociales y en todo lo que tiene que ver con las personas más vulnerables en Aragón ha sido muy grande. Y en eso también tengo que decirle, con el apoyo de los servicios sociales de las entidades locales, que desde luego han sido quien más han sabido conectar con esa vulnerabilidad. Es verdad que no ha sido su trabajo de tanta atención el del Ayuntamiento de Zaragoza, y lo sabe usted muy bien, pero eso es así. En cuanto hablaba también de la habitabilidad, y la habitabilidad, le digo que sí que ha trabajado con ese tema, no lo he dicho en mi intervención, en ese convenio que tenemos con Ecodes. Y respecto a lo que usted hablaba al final del asistencialismo, yo estoy absolutamente en contra del asistencialismo, señor Sanz. Yo estoy de acuerdo con los derechos. Y por eso, precisamente, el que este Gobierno haya puesto tanto interés y tanto esfuerzo en que las personas que tuvieran derecho cobraran el ingreso mínimo vital, me parece que ha sido muy grande en este sentido, porque me parece que era una prestación a la que tienen derecho y que no podían ir a solicitar, sino que automáticamente, si cumplían los requisitos, lo recibieran. Señor Guerrero, lo ha dicho usted muy bien. Los presupuestos son el mayor escudo social. Tener un Gobierno configurado con 4 partidos y presentar el cuarto presupuesto es el mayor escudo social que puede tener esta comunidad autónoma. Y yo creo que la ciudadanía, desde luego, tiene claro la importancia que esto ha tenido. Señora Arranz,
no ha dejado títere con cabeza. Ha sido el discurso, yo le admiro, que en 5 minutos ha sacado todo su discurso, todo su argumentario. Yo se lo digo, yo soy socialdemócrata, creo en el estado del bienestar y, por lo tanto, pues las diferencias son muy grandes. No vale la pena que le diga más. Pero sí que hay una cosa que me ha parecido grave de las que ha dicho. Ha sido ese control de la ciudadanía, señora Ranz. Los medios de comunicación desempeñan su papel, pero tenemos una ciudadanía con capacidad, con formación, una ciudadanía que ha sido educada en el espíritu crítico, que ha nacido en un país democrático y con un muy buen sistema educativo. Por lo tanto, a mí me parece muy mal. A mí me parece muy mal que haga este análisis de la ciudadanía, porque a lo mejor usted es lo que piensa eso, que se puede utilizar de esta manera. Señora Martínez, yo creo que es evidente que los avances es que los tenemos claros todos los que vivimos en esta comunidad autónoma. Y también es verdad que uno de los temas en el que parece insistir la derecha pues es el tema de la energía, pero no habla nunca de qué significa los beneficios de las empresas eléctricas. O sea, por lo tanto, nos ahogan, nos dicen que tenemos que tomar muchas más medidas y, sin embargo, no están de acuerdo con que estructuralmente se tomen otras. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que la situación es la de siempre. Exigirle a la izquierda muchas más cuestiones que las que nos planteamos, sabiendo que hemos avanzado mucho, pero sin embargo, bueno, cuando ellos actúan, pues cuando ellos gobiernan, hacen las cosas de otra manera. Señora Carbonell, bueno, yo creo que está muy claro el compromiso de este Gobierno con las familias aragonesas, con todo. Por supuesto, con el tema que estamos debatiendo, que es el tema de la energía, pero con todos los demás. Pero también es verdad que ha dicho una cosa que me ha preocupado de las que has dicho, porque es verdad y eso tenemos que analizarlo, y todas las medidas son pocas en este sentido. Es que la situación que tenemos en este momento, el incremento de los precios de la energía, la inflación, nos está haciendo cambiar y retroceder nuestros modos de vida. Y eso, desde luego, es una realidad a la que debemos dar respuesta, y por eso estamos tomando muchas medidas, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Gobierno de España. Y, señora Orós, fíjese analizando su discurso. ¿Qué falta de discurso cuando usted ha comenzado, fíjese, en una alianza, la alianza de su discurso con Izquierda Unida, UGT y Comisiones Obreras? Yo le voy a hacer una propuesta, señora Orós, que los lleve le voy a hacer una propuesta. Se puede ir de manifestación con ellos. Ellos llevan la pancarta y al lado se pone usted diciendo: todo esto lo solucionamos con la bajada de impuestos. Ya está, yo creo que está muy bien. O sea, fíjese qué falta de discurso. Usted tiene claro que no tiene ningún discurso, que no tiene ninguna propuesta, que lo único que hace y lo único que quiere hacer usted es deteriorar, erosionar, que lo entiendo, pero eso es lo que usted, fíjese, pero también le digo, señores diputados, por favor, también le digo, señora Orós, se lo decía al empezar mi intervención cuando hablaba de la señora Zamora, que le decía yo que les hace más humanos. Fíjese, me habla de lo que dice Cruz Roja, lo que dice Cáritas. Yo, desde luego, valoro mucho sus informes. Estuve en la presentación del informe FOESA, que me parece el mejor informe que se hace en España sobre desigualdad. Me parece un informe excelente, pero eso lo he dicho siempre, en la oposición y en el Gobierno, en todas partes. Pero fíjese, usted lo escucha ahora. ¿Y por qué no lo escuchaba cuando estaban en el Gobierno? ¿Por qué entonces no lo escuchaba, señora Orós? Me pregunto por qué entonces no escuchaba.
Porque, claro, usted por me favor, dice, permitan que la señora consejera usted me responda. dice, Adelante. Gracias. Usted me dice que no vemos la pobreza oculta. No vemos la pobreza oculta. Yo no sé si vemos la pobreza oculta o no. Desde luego tengo muchos amigos y muchas familias que viven en la pobreza. No es como algunos que no tienen ninguno. Tengo muchos. Pero sí que le digo una cosa, señora Orós. Ustedes cuando gobiernan no ven ni quieren verla visible, porque eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Fíjese usted, más de 12.500 personas que en este momento, más de 12.500 familias que tienen una prestación en Aragón. Fíjese la diferencia de cuando ustedes gobernaron una crisis, donde había familias que tenían que esperar 8 y 10 meses en recibir el ingreso aragonés de inserción. ¡Qué diferencia más grande! Y señora Orós, ya me canso que repita los mismos mantras de siempre. Que sobra dinero, no tiene otra cosa que decir. Tiene otra cosa que decir. En el Departamento de Servicios Sociales no sobra nada. No sobra nada. La ejecución presupuestaria, el 93% del presupuesto, señora Orós. Y nosotros hemos respondido siempre a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, señora Orós, yo creo que de estos temas yo me callaría en su lugar, porque lo que nos demuestran cuando gobiernan es que ni pobreza económica, ni pobreza social, ni desigualdad, lo único que hace es incrementar las dificultades de las familias. Y lo digo y lo repetiré 1000 veces. El gobierno del Partido Popular para las personas con más dificultades siempre es un problema. Gracias, señora consejera. Continuamos con la comparecencia de la consejera de... Continuamos con la comparecencia de la... del consejero de Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario Popular al objeto de informar sobre el alcance de la reforma fiscal que el presidente del Gobierno ha anunciado en el debate del Estado de la Comunidad, para lo cual, señora Susín, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Pues bien, ahora que ha acabado el juicio del alma de Osiris, vamos a continuar con otros temas más mundanos. Buenos días, señor consejero. El Grupo Parlamentario Popular pidió esta comparecencia el mismo día que el presidente Lambán anunció en el debate del Estado de la región la reforma fiscal que el Gobierno de Aragón pretende llevar a cabo. Ahora ya tenemos claro cómo y cuándo, y será a través de la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2023. Y consideramos necesario pedir su comparecencia ante este Pleno tanto por la forma en la que se hizo el anuncio como por el fondo que en ese momento se obvió. Pero permítame que antes de entrar al fondo del debate haga una breve exposición de cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Desde el mes de abril, con la inflación en España en ese mes en el 9,8% y en Aragón en el 10,7%, muchas comunidades autónomas empezaron ya a tomar medidas de carácter fiscal, como fue el caso del País Vasco, de Madrid o de Andalucía, a la vez que otras muchas anunciaban una deflactación de la tarifa del IRPF. El Grupo Parlamentario Popular ha traído a estas Cortes desde el mes de abril, muchas iniciativas con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre los aragoneses y devolver la sobrerrecaudación que ya se hacía patente en el primer trimestre del año, a causa fundamentalmente de la inflación y de las dos subidas del IRPF de Sánchez en los años anteriores, que no nos vamos a cansar de recordarlo, porque Sánchez ya ha subido 2 veces el IRPF. Pues bien, una y otra vez en esta casa se ha votado en contra de las medidas de carácter fiscal propuestas por el Grupo Parlamentario Popular y se nos ha insultado por parte del señor Lambán, llamándonos esquizofrénicos, frívolos, irresponsables, populistas de la peor especie. Y ahora dice el señor Lambán que él ya llevaba pensando bajar los impuestos desde junio. Ya, seguro. Y mientras pensaba, para ganar tiempo, nos insultaba. ¿O cómo funciona esto con el señor Lambán?
Menos mal que al señor Lambán credibilidad ya le queda poca, porque una cosa es lo que dice cuando le ponen un micrófono delante y otra cosa es lo que hace o incluso lo que vota en estas Cortes. Afortunadamente, a la sociedad aragonesa ya no la engañan. Así que cuando en septiembre el señor Lambán ya fue plenamente consciente de que se había quedado solo, de que ya era el último sanchista, eso que le hizo tanta gracia a usted cuando lo dije, puesto que hasta el propio Sánchez había saltado del barco anunciando una reforma fiscal, aunque de esta reforma también habría mucho que decir, entonces fue el señor Lambán cuando improvisó en esta tribuna anunciando esa ayuda de 200 euros que no está en los presupuestos y para la que se iban a utilizar el dinero que le sobra del 2022, ya sabe, lo del dinero de las promesas acaba pagando necesidades, y anunció algo muy rimbombante, muy del estilo del autor. Anunció que se iban a repensar el modelo fiscal y que para ello usted nos iba a mandar un mail para que repensáramos el modelo fiscal. Eso sí, lo que se aprobara tendría que ser lo consensuado por el cuatripartito. Y eso, traducido al castellano, es: si el PP quiere llegar a un acuerdo para bajar impuestos, será a mi acuerdo, no a otro. Por lo tanto, una vez más, el señor Lambán nos exige seguidismo a su decisión. ¿Y no le seguimos entonces? Si no le seguimos, estamos, que me aclare yo, en contra de bajar los impuestos, ¿no? Que es lo que ya se oyó aquí la semana pasada en boca de los portavoces del Gobierno. Por cierto, luego me referiré a en qué ha quedado ese titular tan rimbombante y tan ampuloso del señor Lambán. Así que los grupos parlamentarios hicimos nuestras propuestas, se las envió, nos llamó usted a su despacho, nos dijo cuánto costaba nuestra propuesta y seguimos esperando a que nos llamara para negociar hasta que en el debate del Estado de la Región, en un turno de réplica a un grupo parlamentario que no era el Partido Popular, el señor Lambán se despacha con un anuncio de bajadas de impuestos. Eso sí, no lee la letra pequeña, no sea que le fuera a estropear el titular. Y dice que si queremos algo, que enmendemos, porque en todo caso la propuesta es la del cuatripartito. La pregunta es: ¿tienen intención de llegar a algún acuerdo con el Partido Popular a través de la fase de enmiendas a los presupuestos o la propuesta va a seguir siendo la del cuatripartito? Porque el Grupo Popular solo puso una condición, y es que las rentas medias y bajas se sitúen en la media española y no a la cabeza de las que más pagan de España, como actualmente, no se ría que ahora le voy a contestar, como actualmente van a seguir estando con la mini reforma fiscal que quieren que secundemos. Luego incidiré en la propuesta de mi grupo parlamentario, pero mire, señor Pérez Anadón, es que ya nos conocemos. Entonces ustedes hoy han adelantado el debate de forma matutina a través de los medios de comunicación. Y yo tengo que decirle que si la fuente de esa tabla es usted, la tabla está mal, porque no han introducido. Madrid no tiene un 9, tiene un 8,5 en IRPF. Murcia tiene un 9,60 en el mínimo de IRPF. ¿Es intencionado pasar los datos mal para que hoy les saliera bien el debate? Porque está mal los datos. Aragón va a seguir siendo una de las comunidades autónomas que más IRPF pagan en España, las rentas medias y bajas. Además de que esos datos están mal, señor consejero, cuando los filtren, por lo menos filtrenlos bien. Además de que están mal, es que no han tenido en cuenta las deflactaciones, no han tenido en cuenta que otras comunidades autónomas tienen los mínimos personales y familiares más amplios que Aragón. ¿Quiere que entremos al terreno de bonificaciones y deducciones fiscales? Porque los aragoneses salimos muy mal parados. Fíjese, la deducción por hijo en Aragón son 500 euros. En el medio rural, en esas deducciones fiscales que ustedes no han metido en la ley de presupuestos, como mucho 600. Eso sí, en los pueblos donde no vive nadie y menos familias con hijos. Fíjese qué comparación. En Castilla y León, por ejemplo, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la deducción por hijo es de 1.420 euros, hasta 2.070 euros. La deducción por hijos discapacitados, por ejemplo, en Aragón es de 200 euros, como mucho 240 si vives en un municipio donde no vive nadie.
En Castilla y León, de 1.100 a 2.351 euros. Voy a hablar del señor García Page. La deducción que ha implementado con medidas contra la inflación son de 200 a 100 euros, incrementado por hijo, esas cantidades. Y 500 euros, por ejemplo, por guardería. En Aragón, aparte de que no se va a implementar ninguna deducción para contrarrestar la inflación, la deducción máxima por guardería son 250 euros. Así que cuando filtre las tablas, fíltrenlas bien y fíltrenlas con todos los datos que tienen que filtrar. Bien. La letra pequeña de la propuesta del cuatripartito la conocimos al día siguiente del debate del Estado de la Región por una filtración en un medio de comunicación. Otra vez una filtración. Creo que no solo la oposición se enteró por la filtración, también algún grupo del Gobierno se enteró de la reforma completa por los medios de comunicación. Así que si los socios no tenían toda la información, no nos podemos extrañar de que tampoco la tuviéramos nosotros, y menos viniendo del señor Lambán. Bien, ahora entremos a su propuesta, la que vimos, la letra pequeña en un periódico y después hemos podido conocer a través del proyecto de ley de presupuestos. Vamos a hablar de ese repensamiento del modelo fiscal, porque detrás de tan ampulosa expresión parecía que iba a haber una gran revolución impositiva en Aragón, pero no. Resulta que el repensamiento se limita a bajar muy poquito el IRPF para poder anunciar que Lambán también baja impuestos y a subir un mucho el IRPF para seguir recaudando. Yo supongo que con lo de repensar querían decir que necesitaban inventarse un impuesto nuevo para seguir recaudando. Vamos por partes. Respecto a la mini reforma del IRPF, que solamente baja medio punto hasta 50.000 euros y empieza a subir los tipos a partir de ahí, afecta pero poquito, señor Pérez Anadón. Si bien es cierto que menos es nada. ¿Sabe cuál es el problema? Pues que para los aragoneses, que hoy somos los segundos que más impuestos sobre la renta pagamos en España y que lo vamos a seguir siendo, para que nos quedemos en la media nacional tienen que bajar un punto. ¿Y saben por qué? Porque estamos mucho más arriba que los demás. Con su mini reforma seguimos siendo los españoles que más IRPF vamos a seguir pagando después de Cataluña o de Asturias. Señor Pérez Anadón, díganos la verdad, porque la verdad no es la que nos están contando. Ustedes dicen que su reforma del IRPF tiene un coste en términos de merma de recaudación de 50 millones de euros. Díganos la verdad, ¿cuál es la merma real? Porque nos cuentan lo que dejan de ingresar por abajo, pero no nos cuentan lo que ingresan de más por arriba. Cuenten toda la verdad y dejen de vendernos un sacrificio que no es tal, vistas sus previsiones de recaudación para 2023, que superan en 800 millones de euros las previsiones del 22. Y díganos la verdad respecto al incremento de recaudación de los medioambientales. La estimación de ingresos en los presupuestos no aparece. ¿Por qué? Queremos saber cuál es el incremento de recaudación estimado en los impuestos medioambientales. Y queremos saberlo porque ese incremento se nos va a repercutir a todos los ciudadanos de forma lineal, no progresiva ni transversal, como ustedes prefieran, lineal. Tercera pregunta, y voy acabando. ¿Cuál es la merma de recaudación estimada en las nuevas medidas sobre sucesiones y donaciones? Porque la medida suena. Obviamente, cuando usted pone bajada al lado de sucesiones y donaciones, la medida suena. Pero, claro, ¿cómo es de efectiva, señor Pérez Anadón? ¿Tienen calculada la merma? ¿Tienen calculados cuántos empresarios dejan su empresa a un trabajador para que la medida sea realmente efectiva y no efectista? Si no tiene inconveniente, nos gustaría que nos detallara los cálculos en su intervención. Y por ir terminando con su mini reforma... No, concluya ya, por favor. Acabo. Le queda un segundo turno. Nos comunicó la Comisión que ya había dado orden para que se empezara a trabajar en el nuevo impuesto sobre el impacto de las renovables. Este impuesto, ustedes prevén recaudar 22 millones de euros más. Este impuesto ya existe. Negocien con el Gobierno de España que el impuesto lo paguen en las comunidades autónomas, que somos quienes sufrimos el impacto visual. ¿Qué pasa? ¿Que es más fácil recaudar que decirle al socio que hay que ordenar? Porque lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, señor Pérez Anadón, es ordenar. Ordenar para evitar el impacto visual. Y luego, si eso, ya graban. Pero de momento ahora van a grabar doblemente para no molestar al socio. Yo les he planteado unas cuantas cuestiones, espero sus respuestas. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor consejero, su turno.
Buenos días, señor presidente. Señoras y señores diputados, comparezco en esta ocasión a petición del Partido Popular y al objeto de informar sobre el alcalde de la reforma fiscal con que el presidente del Gobierno anunció en el debate del Estado de la Comunidad. Desde entonces, creo que he sido suficientemente explícito en este tema en mi comparecencia en la Comisión de Hacienda, igual que lo hice en la sesión plenaria del viernes. Ahora se pide otro debate. Por mi parte, señores del Partido Popular, encantado. Su intervención en el Pleno del día 18 con respecto a este mismo tema, si nos atenemos a la rotundidad de sus palabras, señora Susín, dejó claro que ustedes rechazaban de plano nuestra propuesta de actualización fiscal, pues era absurda e independiente y que no merecía la pena tomarla en consideración. No dio la impresión de que necesitasen más explicaciones. Este empeño de ahora por volver al debate podríamos interpretarlo como un acto de contrición, ya veo que no, con el que pudieran estar abriendo la puerta a un inesperado entendimiento, o a lo mejor cabría deducir que esta petición de más datos convierte en precipitada la valoración negativa que hicieron en el Pleno, con lo que podríamos estar en otro escenario. Tal vez esta sesión de hoy responda a intereses que se nos escapan, o quizás estemos en eso tan antiguo que enlaza con los bucaneros y que llamamos filibusterismo político. Sea como sea, ya le he dicho. Encantado de aportar la mayor información disponible y de intentar recabar con nuestra reforma los mayores apoyos posibles con todos los grupos que todavía tengan dudas. Como ya tuve oportunidad de explicar durante el debate a la totalidad de los presupuestos del 23, la actualización fiscal que planteamos, se lo dije, es equilibrada, es estructural, ajustada y adaptada a las necesidades y oportunidades de crecimiento que ofrece el Aragón de hoy. Insistiré ahora en otros aspectos no menos importantes. Así, destacaré que se trata de una propuesta centrada, posible y sensata y alejada de extremismos y que da respuesta en las necesidades de las clases trabajadoras y medias, tanto en lo concerniente al IRPF como al resto de medidas relativas al resto de impuestos. Y todo ello garantizando la correcta prestación de los servicios públicos y el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad del sistema impositivo, según dice el artículo 31 de la Constitución española, y de la función social de los derechos a la propiedad privada y a la herencia, que asimismo también la Constitución española se refiere en el artículo 33. La actualización que planteamos de la parte autonómica del IRF es un ajuste pensando especialmente en clases trabajadoras y medias de Aragón y, permítame decirlo perfectamente, que eso me da la impresión que no lo evaluó usted, engarzado con la reforma que el Gobierno de España ha llevado a cabo recientemente. Las medidas adoptadas a nivel nacional y que financiamos al 50% también las comunidades autónomas, benefician claramente a la renta del trabajo de hasta 21.000 euros, la renta mediana, que no media, la renta mediana del país, con ahorros del entorno de 2.700 euros hasta ese nivel de renta, si lo sumamos con la propuesta autonómica y sin tener en cuenta, como no se puede tener, es imposible el cálculo que usted pide porque se ha individualizado, las circunstancias personales. Y es a partir de ese umbral cuando la propuesta que nosotros planteamos el Gobierno de Aragón adquiere mayor consistencia, porque da cobertura a aquellos niveles de renta que, según el PP, no alcanzaban a beneficiarse de las medidas del Gobierno de España. Se les da cobertura hasta el punto de originar un ahorro en los contribuyentes del entorno al 4%, hasta en el umbral de los 50.000 euros. Citaré al señor Feijóo en el 25 Congreso de la Empresa Familiar, 3 del 10 del 2022. No se le baja a nadie los impuestos en el 22, cuando deberíamos haber actualizado las tarifas de la renta para dejar 5.000 millones en la familia con rentas inferiores a 40.000 euros. Eso es lo que se llama política fiscal sensible. Parece que a partir de 21.000 euros se es rico. Bien, pues esa afirmación del señor Feijóo está claramente complementada, si vemos las dos reformas fiscales, con la reforma autonómica que nosotros hacemos. Por lo tanto, como les digo, hasta el umbral de 50.000 euros estaremos como mucho en la media, comparándonos con otras comunidades autónomas de régimen común. En todo caso, muy por debajo, no sé por qué ustedes aquí se sienten con mucha legitimidad, muy por debajo de como la dejó el último consejero del Gobierno del Partido Popular en 2014. Al mismo tiempo, pedimos un pequeño esfuerzo asumible y adicional
a aquellos que tienen mayor capacidad económica, siendo conscientes, por otro lado, que las auténticas fortunas de este país, ni por lo tanto de la comunidad autónoma, no tributan a través del IRPF. Nuestra propuesta va más allá del IRPF, es más ambiciosa y abarca la casi totalidad de la cesta fiscal aragonesa. Así, mejoramos la tributación en donaciones de padres a hijos y extendemos a extraños la reducción del 99% a lo heredado o donado, siempre que se dedique a la creación de empresas y a la generación o conservación de empleo. Creemos que estas últimas son medidas que, más allá del impacto recaudatorio, lanzan también un mensaje de confianza a los inversores. Además, está en la línea de crear un ecosistema que facilite la creación de empresas y, en este caso, la supervivencia de las mismas. Estamos pensando en tiendas o negocios tradicionales, amenazados por la falta de continuidad familiar, donde las trabas que pueden encontrar terceras personas, como puedan ser los empleados, ponen en riesgo la continuidad del negocio. Lo mismo cabe decir en el caso de las explotaciones agrarias. Finalmente, incrementamos la fiscalidad medioambiental buscando dos efectos. Por un lado, un incremento de recaudación y, por otro, reforzar el compromiso de lucha contra el cambio climático. Por cierto, señores de Vox, el apocalipsis sí que es medioambiental. Le oí decir a su compañera el otro día que no era así, ¿verdad? Su incredulidad, que sepan que, desde luego, en mi caso no quita la gravedad a la situación que vivimos en el planeta. En resumen, se trata de una actuación que da respuesta a necesidades y situaciones que beneficiarán a la inmensa mayoría de nuestra comunidad autónoma. Cualquier cosa que les diga no les impedirá, imagino, seguir con sus mantras del infierno fiscal y la operación maquillaje, como acabamos de ver, pues ya era la estrategia del Partido Popular del señor Casado, lo es con mayor entusiasmo la del señor Feijóo, y además todos ellos siguen ni más ni menos que la misma senda, la de su ideóloga principal, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Curiosamente, sus ideólogos ingleses han desaparecido. ¿Dónde están? Han desaparecido del escenario, por razones que todos conocemos, para reaparecer con una propuesta que no tendrán el valor de defender públicamente ante los españoles: subir impuestos y recortar el servicio. Ahí están sus amigos del Reino Unido, Así pues, olvidada la vía inglesa para nutrirse de argumentos y negando las recomendaciones de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, la Administración americana, desde el PP, siguen agitando la bandera en favor de calentar el consumo con el único objetivo claro de regalarle el oído a los españoles y a los aragoneses. Truco fácil. Poco responsable. El objetivo del PP es ahora, si no han cambiado desde la semana pasada, la rebaja del IRPF, que supondría 140 millones menos de ingresos. Hinchan las cifras de recaudación, no me canso de decirlo, y además no pueden demostrar lo contrario nunca. Se olvidan de los gastos extras que debemos de afrontar el Gobierno. ¿Qué es eso de la sobrerecaudación? Si está ya presupuestado en el presupuesto, señor Susín. Un poquito de ortodoxia y un poquito de método, ¿verdad? Un poquito de método, ¿no? Se inventan unos ingresos invisibles, hasta acusarnos de ser la comunidad española con mayor presión fiscal. Mentiras de confesionario, señor del Partido Popular. Los otros objetivos de mejora fiscal del PP los desconocemos. Curioso, ahora está hablando de sucesiones y está hablando de impuestos medioambientales. En la propuesta del Partido Popular no había ni de sucesiones ni de patrimonio, nada, de nada, de nada. Solo se ocupaba del IRPF. Era lo más realista, dijo la señora Vaquero, y veo que sigue en la misma posición porque hace la ola, ¿no? En una entrevista, vaya por Dios, vaya por Dios. Las rebajas de sucesiones, patrimonio y otros impuestos vinculados a actividades económicas que para ustedes eran inaplazables, han pasado a mejor vida. O no era tan mala la situación, ni tan urgente, o era, y es falso, 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 y es falso el discurso de salvación del Partido Popular. Nuestra propuesta es clara y, sobre todo, es muy diferente a la que ustedes hicieron en el 2014 y a la solución que ahora han planteado, que sigue lo de siempre, beneficiando a los que más tienen. Ustedes, cuando deben decidir, deciden siempre beneficiando a los de siempre, dando la espalda a la clase media trabajadora. Cuando bajan impuestos, lo hacen a los que quieren. Y a eso le llaman, porque hablar es gratis, reforma progresista. Nuestro modelo es otro. Como ya insistí en el Pleno, gracias al crecimiento económico y al equilibrio de las cuentas públicas, podemos abordar la actualización fiscal
beneficiando a los tramos que ustedes más perjudicaron en el 14. Su último planteamiento no tiene muchos recovecos, pero sí bastante profundidad. Reducimos ingresos públicos, pese a que no podemos sostener los servicios públicos, y confiamos en que la rebaja fiscal genere crecimiento a través del consumo. Vamos, digan lo que digan, como cantaba Rafael. Nosotros hemos presentado, como les digo, una propuesta centrada en sus efectos de beneficio fiscal a los que promueve el Estado, reforzando la complementariedad de las normas, devolviendo un carácter de progresividad que ya se había perdido en Aragón. Y lo hacemos planteando otros revulsivos fiscales y sin lacerar la prestación de los servicios públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez Anadón. Señora Susín, su turno de réplica. Gracias, presidente. Mire, señor consejero, ni busque excusas ni ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Y otra cosa, nosotros mantenemos nuestra exigencia y nuestra exigencia pasa por bajar un punto todos los tramos hasta los 34.000 euros. Bajar un punto porque será la forma de situar a las rentas medias y bajas en Aragón en la media española. Luego, no falta la verdad, ustedes no han tocado toda la tributación, no han tocado actos jurídicos documentales y transmisiones patrimoniales. Es que ahí rascan mucho ustedes. Y el último consejero del Partido Popular, por cierto, no tenía la inflación al 8%. Y otra cosa, no falte a la verdad. Miren, la última reforma del IRPF se hizo en el 2016 y lo hizo Javier Lambán aumentando los tramos del IRPF de 4 a 10. De 4 a 10. Dejen de faltar a la verdad. Un ahorro de un 4%, pues fíjese, en Castilla y León, sin necesidad de bajar más los puntos de los tipos de IRPF, se van a ahorrar un 5,6 las rentas medias y bajas. O sea que algo no estarán haciendo bien. Mire, señor consejero, durante este tiempo se han dicho muchas mentiras y además ustedes intentan darle la vuelta al debate para culpar a mi partido de no apoyar una bajada de impuestos que, según ustedes, va a afectar masivamente a los aragoneses. Yo reitero, nuestra posición es bajar un punto hasta 34.000 euros y de ahí no nos vamos a mover, y se lo dijimos la señora Vaquero y yo en su despacho. Y le aconsejo, lo que pasa es que ha salido enfadado porque le ha salido mal el debate matutino, le ha salido mal, pero claro, si intentamos mentir también con los datos que pasamos a los medios de comunicación, pues obviamente sale mal. Mire, efectivamente la Constitución española dice que la política tributaria no puede ser confiscatoria, pero es que en Aragón, o sea, a partir del 50% de tipos agregados se considera confiscación, pero es que en Aragón estábamos sin su reforma en el 49,5 y ya le dije una vez que eso era usura. Y mire, voy a intentar desmontar una tras otra las cuestiones que llevan diciendo mucho tiempo. En primer lugar, no es cierto que el Gobierno llevara pensando en bajar impuestos desde junio, porque se han visto obligados a hacerlo arrastrados por el resto de comunidades autónomas. En segundo lugar, vuelvo a repetirlo, no es cierto que en Aragón no se hubiera tocado el IRPF desde el Gobierno de Rudy. El PSOE de Javier Lambán lo reformó, vuelvo a decírselo. Ya sé que es complicado mirar el texto refundido porque tiene muchos enlaces en Internet, pero se reformó en el año 2016 aumentando los tramos de 4 a 10. En tercer lugar, el Partido Popular solo presentó una propuesta sobre el IRPF y lo explicamos claramente y se lo voy a volver a explicar, porque ustedes han dicho no a todas las iniciativas sobre el resto de impuestos propios o cedidos que hemos hecho esta legislatura. ¿También me va a mentir en eso? Señor Pérez Anadón, han votado no a todas y cada una de las propuestas fiscales del Partido Popular. Y como ahora tampoco ustedes iban a querer entrar en ninguna de estas propuestas, dijimos que el IRPF, porque queríamos llegar a un acuerdo, nos centramos en ese impuesto que afecta a la mayor parte de los ciudadanos y es el único que tiene capacidad para devolver una parte del poder adquisitivo que los ciudadanos han perdido por la inflación. En cuarto lugar, le voy a volver a explicar la propuesta de nuestro partido para que deje usted de retorcerla y de decir medias verdades. Nuestra propuesta pedía bajar todos los tipos un punto hasta 34.000 euros para situar a las rentas medias y bajas de aragonesas en la media española. Y esa fue la única condición.
que los aragoneses pagaran lo mismo que la media de España, ni más ni menos. Y para eso hay que bajar un punto, porque hoy seguimos siendo una de las comunidades autónomas con los tipos más altos. 7 están por debajo de Aragón, señor consejero. Y si entramos al detalle de mínimos, exenciones y bonificaciones, ya no sé por dónde le voy a lo que le puedo contar. Y la segunda propuesta del Partido Popular fue deflactar las tarifas del IRPF hasta los 50.000 euros y deflactar el mínimo personal y familiar. Y, señor consejero, el Partido Popular le ha pedido actuar sobre los tipos y sobre las tarifas, igual que lo ha hecho el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde gobierna. Andalucía, Madrid, Murcia y Galicia han continuado bajando tipos y, además, han deflactado tarifas, y Castilla y León ha continuado bajando tipos y ampliando bonificaciones, que hoy le invito a usted a leer la prensa para que aprenda lo que es hacer una fiscalidad diferenciada para el medio rural, que la suya es tan vergonzosa que no la han ni incluido en los presupuestos. Y, señor consejero, deflactar las tarifas y los mínimos personales y familiares de las rentas medias y bajas es una medida útil y justa para evitar que las personas y las familias más afectadas por la inflación sigan empobreciéndose cuando en junio hagan su declaración de la renta y tengan que saltar de tramo. Y, por supuesto, que se puede aplicar con carácter temporal, como lo ha hecho Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia, o como lo hizo Pedro Solbes en el año 2008. Se puede hacer y se debe hacer mientras la alta inflación siga empobreciendo a los españoles y a los aragoneses. Y, señor consejero, las comunidades autónomas del PP deflactan de forma que solo afecta a las rentas medias y bajas. Lo reitero, su propuesta de IRPF es de maquillaje fiscal. Concluya, y siguen por favor. sin decirnos cuál es la merma real de recaudación. Díganos la verdad, lo que se pierde por abajo y lo que se gana por arriba. Díganos cuánto van a ganar con los impuestos medioambientales, que ni nos lo cuentan ni aparece en los presupuestos. En definitiva, y ahora sí, señor presidente, perdóneme, acabo ya, señor Pérez Anadón, señorías del Partido Socialista, díganles claros a los aragoneses si están dispuestos a trabajar porque de verdad las rentas medias y bajas aragonesas estén en la media española y que no sigamos siendo los que más pagamos, o prefieren seguir adelante con su operación de maquillaje fiscal, que no va a sacar a Aragón del infierno fiscal. Si lo que quieren es seguir recaudando, aunque no sean capaces de mejorar la calidad de vida de los aragoneses, porque seguidismo en el Partido Popular no van a encontrar. Dejen de retorcer el discurso, porque no vamos a secundar una propuesta que no alivia la carga fiscal sobre los aragoneses, que solo la maquilla. Y háganos el favor, no mientan más, que les pillamos una vez detrás de otra. Gracias. Gracias. Hay despedidas largas, pero... Gracias, señora Susín. Señor consejero. Aunque no se grabe, has estado 2 minutos despidiéndote. Su turno. Sí, vamos. Señora Susín, un poco de método debería de tener, porque lleva una serie de intervenciones últimamente en esto de la reforma fiscal que es mucho más parecido a un gazpacho que a una tabla de IRPF. Mezcla todo y además es que consigue usted misma a sí mismo enredarse. Le diré simplemente una cosa, somos los peores del mundo. Acaba de decir que tenemos ¿cuántas comunidades por abajo? ¿Estás equivocado? Pues se ha equivocado. Vale, mire usted, vamos a ver. Yo le voy a tratar de enseñar cosas sencillas, sencillas. Mire usted, sí, claro que está bien. Está bien todo que yo le enseñe aquí, por lo menos los datos trato de que me los den los técnicos y sean los más ajustados posible. Mire usted, esta es la propuesta que hace el cuatripartito, en verde, ¿verdad? ¿La está viendo usted claramente? Pues mire usted, igual que nosotros, los que están igual que nosotros están en gris. Comparo la estatal, el cuatripartito, Andalucía y el 2014 de ustedes. Observarán las que están igual en gris. Las que son superiores a nuestra propuesta, curiosamente, en amarillo. O sea, todas las del Partido Popular en amarillo. Y llegamos hasta 50.000. ¿Y qué sucede? ¿Dónde resulta que es inferior a la nuestra? ¿Dónde resulta que es inferior a la nuestra? Tanta no Andalucía
como en el Partido Popular, cuando pasa exactamente de los 50.000 euros. Es decir, hasta los 50.000 euros igual o mayor. A partir de los 50.000 euros bajan ustedes como le vayan son. Y esto está así. Mire usted, en Andalucía tenemos... Por favor. Pero, por favor. Aprenda un poquito. Que... hasta 20, en Andalucía tenemos hasta los 20.000 los mismos tipos, 9,5 por mucho que usted diga, 12 y 15. Hasta 35.200 Andalucía por encima. Y a partir de 50.000 estamos por debajo. Vamos a ver algo más sobre la reforma. Solo en IRPF, que propone el Partido Popular, devolviendo una parte del dinero recaudado a los aragoneses mediante la deflactación, que lejos de lo que es crimen, además, es que no es inmediato. El error es de concepto, o a lo mejor no es un error lo que usted tiene, y no deja de ser una plasmación de su ideología. Mire usted, con su propuesta, se lo enseñé el otro día, le voy a decir ahora otras cifras, la hablé de 200.000 y de 20.000. Hoy vamos a hablar de 150.000 y vamos a hablar de 15.000. Con su propuesta, alguien que gana en Aragón 150.000 euros tiene una rebaja fiscal 4 veces mayor que la que tiene una renta de 15.000. O sea, es decir, por cierto, con nuestra propuesta, el contribuyente que usted dice, dígame cuánto suben, pues pagaría 700, se lo digo ya, 758 euros más. Con la suya, 672 menos. Es decir, 1.430 euros menos y ganar 50.000 euros. Claro, y nos dicen... Su conclusión es que la gente necesita más dinero. Hombre, pues si necesita más dinero, se lo ha hecho antes mi compañera. Porque no apoyaron la subida del salario mínimo interprofesional, porque no apoyan la subida de las pensiones, porque no apoyan un pacto de renta, o simplemente necesitan más dinero los que pueden pagarlo sobradamente. Mire usted, les voy a tratar de explicar otra cosa que creo que es muy importante y que también se confunde. Yo ya sé que hablando es muy difícil escuchar al mismo tiempo, pero bueno. Y es el concepto de renta disponible bruta. Después de poner en evidencia su modelo con el nuestro, les hago esta reflexión general. ¿Cuál es la comunidad autónoma donde sus ciudadanos tienen que destinar mayor porcentaje de su renta disponible bruta a pagar el IRPF? Mayor porcentaje a pagar el IRPF. Bueno, pues es la Comunidad Autónoma de Madrid. Y no lo digo yo, lo dice el Colegio de Economistas en su informe Panorama en la Fiscalidad Autonómica y Foral del 21. ¿Y quién le sigue a Madrid? Déjeme terminar, si no voy por donde usted cree. Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco y Aragón. ¿Y quiénes son los que menos porcentaje destinan a ese pago de impuestos, de su renta bruta a pagar IRPF? Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En unos casos es infierno fiscal y en otros es paraíso fiscal. No, mire usted, esos son cuentos chinos. Lo que supone es que la relación mayor renta y mayor recaudación es directa y además tiene bastante lógica que donde haya más renta haya más recaudación. O resulta que a ver si va a resultar que en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, que hay menos renta, quieren que pague ustedes más. ¿De qué estamos hablando? Somos la cuarta parte con el mayor nivel de renta y por lógica debemos estar en las comunidades autónomas que se más recaude por ese concepto. No tiene nada que ver con los tipos tributarios. Usted lo mezcla con los tipos tributarios, no tiene... Mire, Madrid, efecto capitalidad, es la que más bajo tiene. Efecto capitalidad y tipos impositivos más bajos del país. Cataluña, con todo su poder industrial y algunos de los tipos más altos de España. Pues resulta que las dos son las que más pagan, independientemente del tipo impositivo. Le estoy tratando de poner ejemplos. No. Madrid, el tipo más bajos. Cataluña, los tipos más altos. Y pagan los dos más. Así las cosas, no obstante, hace falta mucha valentía política que veo que ustedes no tienen para reconocer el error, e intentar sumarse al acuerdo. No obstante, lo hicieron en Valencia. Se lo dije el otro día, con un peor acuerdo. En Valencia, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular votó. Por cierto, Valencia. ¿Se acuerdan quién la ponía de ejemplo en Aragón? No, su jefe de filas, el señor Azcón. Gracias, señor Pérez Anadón. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Espere, señor Sanz, que terminen. Sí. Vamos con ello, señor Sanz.
Es una lástima porque la mejor manera de acabar con la inflación, que no empobrece a todos por igual, es subir los salarios. Esa es la mejor manera de acabar con la inflación, pero claro, ahí ya no queremos entrar, señorías del Partido Popular. Señor Pérez, volvemos a debatir, como decía usted, sobre lo mismo que hemos venido debatiendo estas últimas semanas en los diferentes debates. Y la primera crítica que yo quiero lanzarles a ustedes es formal. Es decir, el vehículo elegido va a complicar mucho el poder introducir modificaciones sustanciales en la Ley de Tributos. Es formalmente imposible, como determina la Ley de Hacienda, y es una crítica que va más allá de ese asunto, como diremos luego, porque, claro, ustedes contaban con nuestra propuesta hacía semanas y nosotros nos enteramos de su propuesta en el marco de un debate y con una ley que ya está en trámite de enmiendas y que evidentemente va a dificultar sobremanera el poder abordarse de forma sosegada. En cualquier caso, usted ha hablado de una cuestión que a nosotros nos parece interesante, ¿no? El artículo 31 de la Constitución. Y nosotros queremos también hablar de las necesidades estructurales que tienen nuestros servicios públicos más allá de estos momentos en los que estamos viviendo y su solvencia económica actual. Hablo de los fondos europeos. Porque el artículo 71 habla de que tenemos que tener una fiscalidad que contribuya al sostén de los servicios públicos y, en este sentido, también a la capacidad de los mismos para dar respuesta a los retos actuales. Y han salido muchos retos durante estos últimos años de pandemia y de crisis actual. Que tiene que ser de acuerdo a la capacidad de cada cual, es decir, de forma progresiva y con igualdad. Y, por lo tanto, esa reforma tiene que abordar cuál es el suelo de ingresos necesario para garantizar derechos justos para todos y para todas, siguiendo aquello que Izquierda Unida siempre ha defendido de a cada cual según las cuestiones que necesites, por lo tanto fortaleciendo los servicios públicos que se pagan de cada cual según sus posibilidades de aportación a la hacienda pública, por lo tanto haciendo que los impuestos sean progresivos y justos. Es decir, nosotros hablamos de suelo de ingresos en base a las necesidades de gasto y no al revés. Y miren, una reflexión y el debate que hemos acontecido ahora es prueba de ello. Llevamos muchos años defendiendo que bajar impuestos es bueno. Lleva muchos años la derecha con ese mantra. Y a mí lo que me preocupa es que la izquierda y grupos de la izquierda se compren ese marco de pensamiento y hagan bandera de que bajar los impuestos al 99% de la población per se es positivo. Y consideramos que eso no puede ser y, desde luego, que tienen que modificar sus discursos para afrontar el debate pedagógico que requiere nuestro modelo fiscal a día de hoy, porque hablar de una buena fiscalidad debería de ser hablar de aquella que facilita y beneficia al 100% de la ciudadanía, que es aquella que garantiza unos servicios públicos fuertes, un Estado con capacidad y capaz de dar respuesta a las necesidades. Es decir, subir los salarios a los docentes, que son los peores pagados del Estado, acabar con las listas de espera, que tenemos un serio problema, o garantizar una política de cuidados digna, pública y en el conjunto del territorio. A partir de ahí, ustedes tienen nuestra propuesta y nosotros conocemos la suya. Nosotros proponíamos cuestiones. La primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿hay margen para llegar a acuerdos, señor Pérez? ¿Van a mover? Porque vamos a profundizar en las diferencias. Para poner en tela de juicio esa progresividad de la que ustedes hablan y para poner en tela de juicio ese alcance estructural del que ustedes hablan. Izquierda Unida les propuso, en primer lugar, como le decía antes, que esta reforma debería de fortalecer los recursos de la comunidad, o cuando menos, si tocábamos el IRPF, que sabemos que es un impuesto muy sensible en el tramo autonómico, garantizarse un balance neutro. ¿Lo produce su propuesta? No. No sé si llegaremos a acuerdos. Proponíamos también acabar con la senda desfiscalizadora en el impuesto de sucesiones y donaciones y acabar también y sobre todo con la óptica que inspiró esa reforma del 2018 que poco más que acababa con el impuesto tal y como estaba planteado, un impuesto justo. Y ustedes han cedido, y yo entiendo que tengan que ceder a las presiones de la derecha, pero es dañina esa cesión. Más allá del impacto presupuestario que pueda tener esta medida en la reforma que plantean, es dañina esa cesión por cuanto, como decía antes, no facilita la pedagogía posterior. Nosotros hablábamos de mantener las condiciones de patrimonio, es verdad que ustedes no lo tocan, ahí sí que es verdad que coincidimos, y hablábamos también de un impuesto ambiental importante que era el canon eólico, que no podemos introducir porque la Ley de Hacienda dice que no se puede meter vía presupuestaria, por lo tanto ahí tendremos un problema. Decíamos que ese impuesto, ya en Galicia, ya en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, esa tasa, se recaudan entre 12 y 36 millones. Con la reforma que planteamos para el impuesto de sucesiones y donaciones, volveríamos a recaudar 50 millones. Con esto ya estaríamos en los 80 y tantos millones previsibles para poder abordar otras cuestiones como la reforma del IRPF, de la que hablaré en lo que me queda de tiempo. No sin antes recordarles que también pedíamos que se recuperase el impuesto al cable y ustedes, vamos, con la nieve hemos tocado.
presupuestos. A partir de ahí, el impuesto del IRPF. Izquierda Unida planteaba de forma abierta y flexible, acabo ya, presidente, más tramos con más progresividad y con variaciones de los tipos que reducían un punto las rentas más bajas e incrementaban hasta 3 puntos las muy altas, garantizando así que tuviese efectos positivos o que garantizase menos aportación hasta las rentas de 48.000, pero que a partir de las rentas de 48.000 el contribuyente que más tenía tuviese que ir pagando cada vez más. Su propuesta hace que las rentas de 10.000 y las rentas de 90.000 se vean beneficiadas prácticamente igual en rebajas fiscales de 50 en las primeras y de 42 euros en las segundas. Por lo tanto, no hay progresividad, no se puede aplicar la linealidad para que al final el resultado neto de su propuesta sea que se beneficie igual a quien tiene 90.000 que a quien tiene 10.000. Consideramos que eso hay que corregirlo. Y que hay que corregirlo, acabo ya, presidente, y que hay que corregirlo en este trámite difícil que tenemos de debate presupuestario. Fíjese, bajar los impuestos al 99% de la población significa de entrada que la mitad de las personas que declaran impuesto de patrimonio se ven beneficiadas, porque son un 2%. Entonces, eso considera Izquierda Unida que no es progresivo, que no es justo y que no es solidario. A partir de ahí, le vuelvo a hacer la pregunta que yo creo que es la pregunta del millón. ¿Qué margen tienen y qué voluntad tienen para llegar a acuerdos por la izquierda para garantizar una reforma fiscal justa y progresiva que garantice también nuestros recursos públicos y servicios públicos esenciales? Muchas gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, nosotros ya sabe que suscribimos, ya no solo porque estemos dentro del Gobierno de Aragón, el partido aragonés, que tenemos además la obligación de pensar en todos los aragoneses y la gran suerte de no tener jefes en Madrid, sino que muchas veces, independientemente de quién ha gobernado en España, siempre hemos pensado que Aragón nos han tratado como se merecía. ¿Por qué? Porque al final, aunque seamos el 10% de España en territorio, solo somos el 2,8% de la población, una gran capital en el centro donde hay 1 de cada 2 aragoneses y un amplio medio rural donde hay pueblos grandes o medianos, 18.000, 15.000, 10.000 habitantes, capitales, comarcas, y luego pueblos muy pequeñitos. Para que todo el mundo lo sepa, pues prácticamente de esos 731 municipios que hay en Aragón, cerca de 500 y pico tiene 1.000 habitantes o menos. Y esa es la realidad que tenemos en Aragón. Dependemos dentro de nuestro margen competencial para tomar decisiones pensando en todos los aragoneses, de la montaña, del llano, del medio rural, de la ciudad. Y nosotros ya se lo dijimos. La herramienta que tenemos en Aragón para poder implementar políticas activas y que favorezcan a todos los aragoneses, a las empresas y a todos, es el presupuesto. Y el presupuesto, si lo aprobamos en tiempo y en forma, como vamos camino de hacerlo a finales de este mes de diciembre para el año 2023, pues vamos a poder ejecutar e implementar políticas activas en beneficio a nivel social, a nivel económico y también en nuestro margen competencial a nivel fiscal. Nosotros siempre se lo hemos dicho, señor consejero, y además sabe que es la voluntad del señor Aliaga, de nuestro grupo, es que una vez cubiertas las necesidades en un presupuesto de escudo social, de protección social a nivel sanitario, a nivel educativo y, por otro lado, poniendo en ese presupuesto líneas de acción potentes para incentivar al tejido productivo y económico de nuestra tierra, que cuando fuera posible hubiera una reforma fiscal. Después de la coyuntura que salíamos en el año 2019, después de pasar el COVID, la pandemia, y luego con esta situación de la guerra de Ucrania, independientemente de eso, se ha trabajado bien en las cuentas públicas y el Gobierno de Aragón, el actual equipo de Gobierno, ha decidido de que era un buen momento para intentar realizar una reforma fiscal. En nuestro margen como grupo, ya lo sabe, además de trabajar en el IRPF, nosotros siempre hemos pedido a trabajar, incidir de forma importante en sucesiones y donaciones. Que encima toda esa reforma lo ligamos a la economía productiva, estupendo, estupendo. Y que además también incidimos en lo que es patrimonio, estupendo. Siendo siempre responsables y prudentes con las cuentas públicas como debe ser. Ya sabe que nosotros siempre hemos defendido de que se hagan presupuestos expansivos, pero atendiendo a las reglas fiscales y siendo prudentes y responsables. De hecho, se ha hecho así y bueno, puede gustar más, puede gustar menos, pero al final es un paso importante para realizar esa reforma fiscal teniendo en cuenta las necesidades que tiene Aragón.
Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario Vox, señora Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Un inciso sobre la subida de salarios. La subida de salarios estamos a favor, pero no a costa de muchos empresarios asfixiados, sino que tenemos que plantearnos que igual lo que hay que rebajar también son las cotizaciones. ¿Cuánto le cuesta a cada trabajador, a cada empresario y cuánto de ese coste percibe en sueldo el salario? Eso también es un debate interesante. Un 30% del sueldo bruto son cotizaciones. Vamos a entrar también ahí. La reforma fiscal del Gobierno nos parece que tiene un objetivo particularmente electoralista y el efecto real en cuanto a los bolsillos de los aragoneses va a ser muy limitado. Pero el efecto que puede tener en términos de rentabilidad electoral pues será mucho mayor, por el efecto amplificador de la propaganda de medios de comunicación propios, como la CarTV y ajenos también, debidamente financiados. Dicen que no, pero sin embargo han gastado en publicidad institucional 10 millones de euros. No está mal. La reforma fiscal del Gobierno va a tener una escasa repercusión en los bolsillos de los aragoneses, que no van a compensar ni la subida de la hipoteca, ni la subida de los precios de la cesta de la compra, ni de combustibles, ni la energía. Pero tiene su mérito, no se lo vamos a negar, Lograr encajar las reivindicaciones clásicas de la extrema izquierda, los mantras de que paguen los ricos, con ese eslogan que me temo que van a repetir hasta la saciedad. El 1% de los contribuyentes le exigimos que hagan un mayor esfuerzo. Muy bonito. Pero nos podrían decir, ¿cuánto supone este mayor esfuerzo a los malvados ricos? ¿Cuánto esperan recaudar con esta subida? ¿O es todo propaganda? Por otro lado, tampoco se ha dado cuenta de lo que esperan recaudar con las subidas impositivas de los impuestos llamados verdes o medioambientales, que terminaremos pagando a los contribuyentes. Entendemos que es otra concesión a sus socios de gobierno, por supuesto, pero la fiesta, como siempre, la terminarán pagando las clases medias y trabajadoras, tan castigadas por las subidas de precios. Se ha perdido otra oportunidad para abordar la verdadera reforma que exigen las cuentas públicas. Es necesario insistir en que las medidas que suponen una bajada de ingresos fiscales no es prudente realizarlas sin afrontar de manera paralela la reducción del gasto público improductivo. Para ello debe reducirse el gasto público y adecuarlo a los ingresos reales. Debe eliminarse carga fiscal al ciudadano y darse oxígeno a las empresas que les permita gobernar y que les permita generar ahorro y les dé libertad para consumir o invertir y se genere, en definitiva, economía, que se genere riqueza, esa riqueza que luego sí que se puede gravar y que sustenta todo. La actual cultura del déficit practicada durante las últimas décadas por el bipartidismo es insostenible, irresponsable y supone hipotecar las próximas generaciones. Revertir estas inercias puede llevar décadas, pero hay que empezar cuanto antes. Hay que tener claro cuál es la estructura de los ingresos de la Comunidad de Aragón o de cualquier otro régimen fiscal común y determinar el alcance de las medidas que se pueden abordar desde la misma. En el presupuesto para 2023 y en años anteriores se replica la misma estructura, salvo por el impacto de los fondos extraordinarios. Tenemos lo siguiente. El sistema de financiación autonómica aporta el 68% de los ingresos totales no financieros. El resto son fondos finalistas del Estado y fondos finalistas ordinarios de la Unión Europea, que suponen un 14% adicional. Si se añaden los ingresos extraordinarios de la Unión Europea, los MRR o los REACT-EU, 500 millones para 2023. Se alcanza el 89% de los ingresos no financieros consolidados. Por lo tanto, los ingresos propios solo representan en torno al 10% de los ingresos totales no financieros. En cuanto al esfuerzo fiscal de los aragoneses, el informe sobre fiscalidad autonómica elaborado por el Consejo General de Economistas señala que Aragón es la cuarta autonomía que más recauda en impuestos por habitantes, solo superada por Baleares, Madrid y Cataluña. Y cuando se analizan al detalle los impuestos, se aprecian diferencias importantes entre comunidades y Aragón no sale muy bien parada en cuanto a IRPF. Los contribuyentes aragoneses con rentas medias y bajas son los que más pagan del país. El tramo que declaran entre 20.000 y 30.000 euros somos segundos después de los catalanes. Y los terceros en el tramo de hasta 45.000 solo tenemos por delante a los extremeños y navarros.
La capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia fiscal prácticamente se limita al IRPF, al tramo autonómico de IRPF y a los tributos cedidos tradicionales, ya que carecen de competencias normativas sobre el IVA, sobre la mayoría de los impuestos especiales y sobre el impuesto sobre la electricidad. Y dentro de este marco es sobre el que el Grupo Parlamentario Vox propuso medidas fiscales al Gobierno a través del consejero de Hacienda. Las comunidades autónomas no cuentan con mecanismos de flexibilización que permitan adaptar los ingresos a las necesidades reales de gastos, especialmente en periodo de crisis. Hasta ahora, las insuficiencias presupuestarias se han cubierto con endeudamiento, el cual no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008, hasta alcanzar la cifra de 9.200 millones actuales. Esto supone 6.900 euros por aragonés. No se puede seguir esta senda de déficit y endeudamiento. Las medidas que Vox propone, por un lado, son acciones inmediatas, con el objeto de aliviar la precaria situación de las familias y de las empresas y negocios. Es posible en base a los incrementos de recaudación que se están dando por la situación inflacionista, de forma que el efecto de las cuentas públicas quedaría neutralizado. Nuestra propuesta inmediata consiste en la bajada de una serie de impuestos, además de la deflactación de la tarifa del IRPF, siendo nuestro objetivo a medio plazo la eliminación del tramo autonómico de la tarifa del IRPF. Medidas con un alcance de cerca de 256 millones de ahorro para los aragoneses. Y, por otro lado, medidas de racionalización del gasto público a medio plazo para conseguir la sostenibilidad de las cuentas públicas aragonesas. Medidas que no son ocurrencias de Vox, como bien sabrá. El Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a ello y organismos como la AIREF, entre otros, vienen pidiendo tales medidas desde hace años. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Xunta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. Señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones, los gráficos. Pero creo que por mucho que usted se empeñe con gráficos y con datos, no va a convencer al Partido Popular. Yo la verdad es que, señora Susín, vaya papelón el que le ha dicho su partido que tiene que interpretar. Cuando en el orden del día apareció esta solicitud de comparecencia, la verdad es que no sabía muy bien a qué se debía. Pero hoy usted lo ha dejado meridianamente claro. Usted ha pedido la solicitud de comparecencia porque les falta tiempo y les falta discurso para explicar lo inexplicable. Y es que el Partido Popular se niegue a votar la reforma fiscal que propone el Gobierno de Aragón. Ustedes que llevan 2 legislaturas pidiendo una bajada de impuestos. Y claro, es que resulta difícil de explicar y de entender por sus votantes. Resulta muy difícil. Y yo no me preocupo para nada, señora Vaquero, de lo que le pase al Partido Popular. O quizás sí. El problema es que a ustedes les ha faltado tiempo para explicarlo y han utilizado esta intervención para explicar su propuesta, pero el problema es que sus votantes, señora Vaquero, conocen la propuesta de Vox. Y si lo nuestro es una mini reforma, la propuesta del Partido Popular, comparándola con la de Vox, es pacata. Es nimia, porque claro, es que lo ha dicho el señor Arranz, porque lo dijo el señor consejero, en cuanto estaba valorada la propuesta de Vox. Proponían bajar sin poder valorar todo lo que ellos, porque ellos tocaron todo, además del IRPF, señorías del Partido Popular, les recuerdo que la cesta impositiva donde puede intervenir el Gobierno de Aragón es mucho más amplia. Ustedes se quedaron en el IRPF, porque ni se les pasó por la cabeza
que el cuatripartito, es decir, que 4 partidos al final de la legislatura se pudieran seguir poniendo de acuerdo. Eso es lo que les pasó a ustedes, que no valoraron la capacidad de decisión política de 4 partidos. Eso es lo que les pasó, que le han pillado con el paso cambiado. Y vuelvo a incidir en que su problema no lo tienen con este Gobierno, su problema lo tienen con Vox, porque la valoración que se ha hecho aquí supera en creces los 200 millones, los 250 millones. Hay algunas cuestiones que son invalorables. Ellos, bueno, no sé si es la derechita valiente o lo que es. Desde luego que van sin ambajes y no como ustedes, que se limitaron a una modificación de ley del IRPF porque ni por asomo pensaban que querían que el cuatripartito iba a llegar a un acuerdo, porque qué menos que el proyecto de presupuestos venga pactado por el Gobierno, por las 4 fuerzas políticas. Es que yo no sé de qué se asombran. Claro, es que a lo mejor el asombro es porque ustedes no están acostumbrados a pactar ni a llegar a acuerdos. Ese es su problema y ese es su dilema. Y desde luego, señora Susín, le queda poco tiempo para explicar lo inexplicable. Le queda poco tiempo para explicar lo inexplicable, y es que el Partido Popular vote en contra de una reforma fiscal. Claro, ¿dónde podíamos incidir nosotros? Y ahora, claro, ahora están buscando, porque ustedes consideran que un 1%, o sea, pedirle un esfuerzo a un 1% de los ciudadanos y ciudadanas aragoneses, que son los que más renta tienen, los que están encima en la tabla, arriba del todo, es un agravio hacia esos ciudadanos para mantener los servicios públicos que, por cierto, ustedes se han quejado de que todas las secciones del presupuesto tienen poca cuantía. Tienen poca cuantía, pero proponen rebajar 140 millones. Y sigo insistiendo, la rebaja de Vox, mucho más amplia, mucho más ambiciosa, mucho más aberrante también, porque a ver cómo hacíamos con lo que ustedes dicen para mantener los servicios públicos, porque solamente reduciendo el gasto público innecesario, que, señora Arranz, lo dicen en esta tribuna, no se atreverán a decirlo en Castilla y León, ¿verdad? Lo del gasto político innecesario. ¿Se atreven a decirlo? ¿Se atreven a decirlo? ¿Y le van a quitar el salario al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que no tiene competencias? No, señora Arranz, no, señora Arranz. Señor consejero, yo le animo a seguir con la acción política, con una acción política, en su caso, que vaya encaminada a redistribuir la riqueza. Gracias, señora Martínez. Del Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Coincido, gracias presidente, coincido con la sorpresa al ver activada esta comparecencia, y creo que ha quedado claro el porqué. Pensaba que habían recapacitado en torno a lo vivido y en torno a lo explicado, pero lo que están haciendo es intentar tapar las vergüenzas que luego explicaré. Llevamos desde el primer día diciendo exactamente lo mismo: justicia fiscal, servicios públicos. Pero hoy hasta lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, incluso personalidades de la derecha europea, lo dicen hasta los suyos. Incluso los gobiernos liberales, estampándose algunos o cambiando de políticas, han dejado claro que ante la crisis, la reforma de impuestos, ante una crisis, la reforma de impuestos no es la solución para controlar la inflación, que para eso están las medidas monetarias, que también recomiendan que es imprescindible tomar medidas a corto y largo plazo.
revertir el modelo de la austeridad que ustedes aplicaron, que refuercen la justicia, que se debe reforzar la justicia en impuestos, la progresividad, que se invierta en quienes más lo necesitan y que se apueste por asegurar los servicios públicos como garante de vida digna. Y así lo estamos haciendo. En este tercer punto, apostar por los servicios públicos, tenemos ni más ni menos que un proyecto de ley que se llama Presupuestos 2023 y los anteriores aprobados y ejecutados. Y en el hecho de que se invierta más en quien más lo necesite, también cientos de medidas ante la inflación para reforzar a la gente, aumentos en los salarios, más contratos fijos, mejores condiciones laborales, más trabajo y los ingresos mínimos vitales, el control de precios. Eso es lo que estamos demostrando que está siendo de verdad útil, el escudo social. En resumen, abandonar la política de recortes y el modelo liberal que ha beneficiado, como ustedes siempre defienden, a los que más tienen y empobrecido históricamente a mucha gente. Es decir, revertir los recortes y reforzar los derechos. Y esto, como digo, llevamos diciéndolo desde el primer día. Y es lo que estamos haciendo. El escenario, las prioridades, el marco en el que nos hemos movido para hacer esta reforma es evidentemente garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, más que nunca en este contexto internacional de inestabilidad, de incertidumbres. Priorizamos la certeza que aporta a cualquier persona el contar con unos servicios públicos estables, potentes, públicos, gratuitos y de calidad. Y, por otro lado, dentro de las prioridades, sin duda, garantizar, por supuesto, el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales. La igualdad, la progresividad, la no confiscatoriedad, el artículo 31, y los derechos relativos a la propiedad privada y la herencia en su artículo 33. Creo que quien está defendiendo lo contrario está quedando claro que están en contra de los principios constitucionales. Nosotros creemos en los servicios públicos y en los principios constitucionales de igualdad y distribución de la riqueza y, por tanto, lo estamos llevando a la práctica. Las bonificaciones y exenciones en Aragón van a quienes realmente lo necesitan. Las rentas bajas, las rentas medias, las primeras viviendas, incentivar, consolidar el empleo. Eso es hacer política. Y lo otro es hacer titulares que encima no tienen sustancia detrás. Con la reforma del IRPF mejoramos la progresividad, paga menos el 99%, como decíamos, 720.000 declarantes aragoneses van a pasar a pagar menos. Y grava más al 1% esos 6.000 declarantes que acumulan la riqueza. Quiero recordar que en el 2012, en la reforma del Partido Popular, no se actuó sobre las rentas bajas y que estamos ahora corrigiendo las desigualdades que el Partido Popular creó, gravando más impuestos a los que menos tenían. Estas medidas que aprobaremos son retroactivas al día 1 de enero del 2022, que también es algo importante, pero además es muy importante que estas reducciones se suman a las que ya aprobamos en el Gobierno de España, que serán efectivas a partir del 1 de enero del 23, las que afectan a la reducción del 50% a las rentas de trabajo a quienes declaran por debajo de los 21.000 euros. Y así la reforma aragonesa va a favorecer especialmente al umbral de los 50.000 hasta los 90.000 anuales, que pasan a aportar un poquito más. Quien tiene más, aporte más, es una cuestión de justicia y constitución. Y aun siendo conscientes de que las grandes fortunas no tributan a través del IRPF, esta reforma crea más justicia fiscal en Aragón, revierte la reforma del PP y favoreció siempre a los que más tenían. Y con los impuestos medioambientales, me repito, trabajamos para proteger al pequeño comercio aragonés y para la prevención y el cuidado del medio ambiente. En concreto, pagarán más aquellos que están causando la inflación, las eléctricas, aquellos a los que les regalaron el modelo energético que tenemos hoy, que le regalaron la empresa privada, que privatizaron un servicio tan vital como el acceso a la energía. Ustedes. Y ellos son los que causan la inflación y los que van a tener que pagar más en Aragón, simplemente. Confundir recaudación con que los impuestos se suban es mentir, por lo menos.
perversión seguro. Que aquí haya más contribuyentes, que la economía vaya mejor, que más gente pagamos impuestos, significa que estamos haciendo las cosas bien, que la economía en Aragón está mucho mejor que en otras comunidades por las cosas que estamos haciendo. Y eso va acompañado, como hoy estamos hablando, de una rebaja de impuestos a quienes más necesitan que se les rebajen los impuestos. Y por ello retuercen el discurso, maquillan los datos para poder justificar que van a votar en contra de bajar los impuestos al 99% de los aragoneses. Gracias. Gracias, señora de Santos. Un grupo parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, otra vez con este tema, no me importa hablar una vez más de este tema, sobre todo extrañamente cuando está abierto el proceso de enmiendas a la Ley de Presupuestos y específicamente a esta reforma, pero bueno, si podemos ayudar a que se introduzca la perspectiva liberal social y se consiga algo en mejoría de esa propuesta que ustedes han hecho y nosotros somos capaces de mejorarla, pues aquí vengo a aportar nuestra opinión y nuestro concepto sobre lo que creemos que debe ser una rebaja fiscal en general, ¿no?, en la comunidad autónoma. He oído que se ha dicho que parece ser que se está intentando colocar el mantra de que bajar impuestos es bueno, cuando no es bueno. Vamos a ver, no solo eso, sino que el propio Partido Socialista dijo hace no muchos años que bajar impuestos era de izquierdas, Y no solo eso, sino que deflactó el impuesto sobre la renta de las personas físicas y explicó en la memoria técnica en la que aplicaba esa deflactación que eso era por el interés de las personas, ¿no?, de la gente en general. Bien, yo también creo que habría que aplicarlo, pero bueno, no estamos hablando ahora sobre ese debate. Respecto de, bueno, nosotros conciliamos muy bien con las rebajas tributarias porque la legislatura pasada pusimos en marcha con, que fue comprendida por el Gobierno entonces del Partido Socialista sobre una rebaja importante en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar con cualquier propuesta de rebaja tributaria, siempre que sea coherente y demás. Bien, el tema es importante, o sea, porque en una situación donde las familias están teniendo una debilidad económica, porque la inflación está afectando a la elevación de los precios, ¿no?, sin duda ninguna, porque los salarios se están quedando atrás y están perdiendo los trabajadores y las pymes y los autónomos y en general las pequeñas empresas fundamentalmente capacidad adquisitiva, capacidad de desarrollo y se está introduciendo pues una debilidad en el tejido económico, ¿no? Por lo tanto, introducir una reforma tributaria afecta a la disponibilidad financiera de esos agentes, familias, personas y autónomos, ¿no? Es decir, lo que no procede es subir impuestos, lo hemos defendido, creemos que el Gobierno de España se ha confundido en algunas de las medidas que ha aplicado de elevación de impuestos y lo que sí que creemos que es que procede rebajar impuestos. La comparecencia era sobre el alcance y esto me abre un poco a la esperanza porque yo creo que el alcance no está cerrado. Es decir, ¿hasta dónde puede alcanzar la reforma? Sigo diciendo que nosotros haremos propuestas y que creemos que se puede conseguir que se entienda lo que nosotros proponemos y podemos llegar a algún acuerdo, alcanzar algún acuerdo sobre el alcance de la reforma. Siga la redundancia. Creo que no está cerrado y, por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en estos días que vienen, ¿no? Ahora bien, sí que digo, y lo he dicho ya varias veces en sede parlamentaria, que cuando menos debería haber venido una memoria económica respecto del impacto económico preciso de las propuestas de reforma tributaria. Es lo menos que se podía haber pedido. Eso, se habla de 50 millones, pero no conocemos el desglose. No sabemos qué parte afecta a la parte de los primeros 5 tramos, qué parte afecta a las segundas 4 tramos, de IRPF me refiero, qué parte afecta, que es poca, a la elevación de los impuestos medioambientales y qué parte afectará, en su caso, al posible nuevo impuesto medioambiental de contaminación visual, que ya sabe lo que opino yo sobre la confección de ese impuesto, ¿no? Por lo tanto, sí que he hecho en falta que debería haber habido esa aclaración, cuando menos, ¿no? Nosotros, en su día, cuando se abrió el proceso de repensar los impuestos, trajimos varias propuestas alternativas, no todas a la vez. Es decir, yo le transmití un elenco, pues algunas medidas en IRPF sobre el tramo, algunas medidas también muy importantes a nuestro juicio para las deducciones en IRPF aplicadas a los jóvenes que en este momento son los que quizá necesitan una situación que les
haga ver con más esperanza el futuro. Por ejemplo, la adquisición de vivienda para jóvenes, yo creo que habría que ponerla en marcha, yo creo que es muy importante, o incluso el alquiler para jóvenes como deducción en IRPF, o incluso, que también se lo propuse, a través de una bonificación en transmisiones patrimoniales para la adquisición de viviendas habituales por parte de los jóvenes, ¿no? Es decir, porque hay que facilitar su emancipación, así como unas rebajas de tasas que le propuse y demás. Bien, ya veremos cómo termina todo esto, porque esto es muy reiterativo lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que sí que he dicho, y repito y reitero, porque es una cuestión técnica, la reforma de los tramos, tal como se modifican los tipos, no es una rebaja esencialmente o técnicamente progresiva, porque hay tramos más altos que se les baja o se les modifica menos que tramos más bajos. Eso es imposible que en sí mismo técnicamente sea progresivo, porque precisamente la progresividad, que no es el resultado solo del tipo que al final pagan, va a depender de cómo se modifica. Y estamos modificando al alza los tipos más altos para gente alto para gente que gana más. Y eso es así. Eso es así. Luego hay una falta de coherencia, si queremos decir que la alteración es técnicamente progresiva. En conclusión, quédese con lo siguiente. Nosotros vamos a hacer propuestas que espero que sean admitidas y después estudiadas y podamos llegar a algún acuerdo. Creemos que es muy importante utilizar la política fiscal para favorecer la emancipación de los jóvenes, porque es quizá uno de los sectores que más ayudas necesitan en este momento. Y en ese sentido vamos a hacer enmiendas. Se hacen muchas enmiendas, se hacen muchas propuestas ustedes de modificación en impuesto de sucesiones y donaciones, que bueno, que es que ya es un impuesto que estructuralmente admite pocas actuaciones. Por eso creemos que debería haberse hecho más hincapié en los apoyos desde el impuesto de la renta a los jóvenes para facilitar su emancipación. Y bueno, vamos a ver si es verdad que llegamos a un acuerdo sobre el alcance de la reforma. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Señorías. Bien, señor consejero, no sé si nos creerá, pero este grupo parlamentario, desde luego, piensa igual que hace escasamente una semana, cuando usted dio extensos detalles sobre la reforma fiscal que había aprobado el cuatripartito, que incluía la ley de presupuestos, y desde entonces precisamente nada ha cambiado. Por lo tanto, seguimos pensando que esta reforma fiscal es una reforma planteada desde criterios de ambición, de oportunidad y de justicia fiscal. Y ya expliqué yo mismo en esa tribuna, en el debate del techo de gasto, por ejemplo, y más concretamente en ese debate presupuestario, que los socialistas exigíamos que cualquier actualización fiscal que acometiera el Ejecutivo tras el anuncio del presidente Lambán fuera equilibrada, y esta lo es, que tuviera vocación de permanencia, y esta lo tiene, que debía guiarse por criterios de progresividad, y esta seguía bajo esos criterios, que exigiera un esfuerzo proporcional a la capacidad de pago a los ciudadanos y, por supuesto, que no pusiera en peligro la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad. Y lo cumple perfectamente esta reforma. Son cuestiones estas que precisamente la reforma o las propuestas que lanzaba el Partido Popular consideramos que no las cumple, de tal manera que nosotros votamos que sí y decimos que sí a esta reforma que presenta el Gobierno y decimos que no a esas propuestas que plantea el Grupo Parlamentario Popular, y lo hacemos desde, lógicamente, una plena convicción. El Partido Popular dice que sí a sus propuestas y va a decir que no a esta reforma, que es mucho mejor que la que había en su momento, y el problema lo tiene por decir que sí a lo suyo y decir que no a lo nuestro. Y dicho lo cual, que parece un puzzle aquí lingüístico, es verdad que hemos llegado a debates en temas fiscales que resultan un tanto, señora Susín, curiosos, ¿no? Cuando menos, porque nos hemos inventado, por ejemplo, un nuevo cupo de mayorías a nivel autonómico. Igual no nos hemos enterado que España se está rompiendo, creemos los socialistas que no es el caso, pero parece ser que en ese nuevo país 7 son mayoría y no menos de la mitad de las comunidades autónomas que conforman el Estado español. Pero bueno, parece que todo suma para llegar a justificar, como decía, ese voto negativo. ¿Sabe lo que le sucede, señora Susín? Que el Partido Popular le ha cogido esta reforma
lo ha dicho alguna portavoz ya anteriormente, con mal pie o con pie cambiado, o yo creo que incluso a la pata coja. A la pata coja, y pensaban ustedes que iba a finalizar esta legislatura sin tomar medidas fiscales como las que se están tomando, subestimaron, también se lo han dicho, y mire que ya ha llegado a este punto de la legislatura, yo creo que resulta ya un fallo de estrategia suya la capacidad de los 4 grupos de llegar a un acuerdo en una materia, es verdad, muy sensible. Y quizás cuando el anuncio del presidente Lambán, pues pensaron que esta reforma iba a ser una mera cuestión estética, maquillaje, cogieron ese discurso, lo prepararon y han tenido que sacarlo cuando realmente la reforma les ha superado por la izquierda, por la derecha y por todos los ámbitos a lo que ustedes pensaban que se iba a producir. Pero es que además llegan a tener errores de punto de partida y de concepto de por qué llega esta reforma fiscal. Y no es precisamente, y lo vuelven a decir hoy, como unas medidas para combatir la inflación, que es que no van por ahí los tiros, que no es una medida que venga a mitigar la inflación, que está bajando por otras medidas también bien planteadas desde el Gobierno central, pero no es esto precisamente el hecho y el fin que persigue, ni mucho menos la reforma fiscal. Yo hace unos días les planteé que mirasen en el buscador una determinada información de la agencia tributaria, que como saben ustedes es un ente increíblemente politizado y manejado desde el Gobierno central. La agencia tributaria siempre así lo ha sido. Creo que no lo han hecho y hoy ya, como el señor consejero trae cartones pluma, permítame que yo traiga un pequeño librito impreso, queda muy bien. Les puedo dejar, si no podemos imprimir más y dejarlos ahí cerquita de la bancada de las derechas de esta Cámara, para que acaben de entender lo diferente que es el planteamiento que ustedes hacen de lo que ha hecho el Gobierno central y el Gobierno autonómico en materia de fiscalidad y lo que dice la agencia tributaria que se produce. El último informe, por ejemplo, que los hace mensuales, el de septiembre, todavía no ha llegado el de octubre, en donde dice claramente que el crecimiento acumulado en la recaudación se debe principalmente, en primer lugar, a la mejora del gasto de los consumidores y, es verdad, al incremento de los precios. Primer matiz. En segundo lugar, a las condiciones del trabajo que continúan en septiembre creciendo a buen ritmo y acumulan un aumento del 12% este año, debido a la creación de empleo, a las subidas de los salarios y a las subidas de las pensiones. Y lo mismo dice, como tercer punto, al incremento de las cuotas de las empresas, porque se ha llevado a cabo mayores beneficios, mayores ingresos y mayores devoluciones. Y después viene un cuadro muy curioso y muy explicativo, en donde se explican las medidas que se ha llevado a cabo el Gobierno central en materia impositiva del año 2020-2021 y los efectos a nivel de tributación. Y dice este cuadro, señorías, que las medidas tomadas por el Gobierno en materia normativa que han supuesto algún tipo de subidas de impuestos suman en torno a los 1.200 millones de euros de mayor recaudación, y que las medidas tributarias, como por ejemplo las bajadas de IVA, acabo, señor presidente, por favor, bajadas de IVA en electricidad y determinados impuestos que ustedes las omiten, han supuesto 5.700 millones de euros menos de recaudación. Por lo tanto, las medidas tributarias han supuesto casi 4.000 millones de euros menos de recaudación, muy diferente a ese infierno fiscal que ustedes plantean tanto en Madrid como aquí en Aragón. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, presidente. Comenzaré por donde ha terminado el portavoz del Partido Socialista, o sea que yo creo que ha sido meridianamente claro. Nada de lo que estamos hablando es una medida que vaya a ser eficaz para combatir la inflación. Luego, diré también que no es por la inflación por lo que estamos en esta situación desde el punto de vista impositivo, ni siquiera en el recaudatorio, para nada. Yo ya no sé cuántas veces hay que decirlo, es que lo dice todo el mundo. Yo no sé si hay alguien, aparte del Grupo Popular, en este Parlamento que lo diga ya en este país. Solo lo dicen ustedes, solo lo dicen ustedes. Es completamente contradictorio, además, ese argumento. Mire, ya este otro es más gordo. El que está diciendo ahora sotoboche, eso de que devuelvan, ¿pero qué se cree esto? ¿Que la Hacienda Tributaria es Luis Candelas o qué? ¿Qué se cree? ¿Que es Luis Candelas?
Ya vale de ese discursito tan manido, por favor, tan de vuelo gallináceo, decir que lo que hay que hacer es devolver los recaudos a los ciudadanos. ¿De qué se cree que dan la prestación de los servicios públicos más que esos impuestos? ¿Ustedes a dónde quieren llegar en el estrambote? Hombre, por favor, me iré. Por favor. Por favor, yo no digo nada. Continúe. Mire usted, vamos a ver, por hablar de la voluntad de acuerdo, que es lo que me interesa, ¿no? IRPF, yo creo que estamos todos de acuerdo que es el volumen fundamental de todo lo que estamos hablando, ¿eh? No hace falta que dé la Dirección General de Tributos las magnitudes. Las magnitudes están muy claras. IRPF, ¿vale? Propuesta del IRPF del Partido Popular. Una rebaja de 140 millones. La de Ciudadanos, 40. La de Izquierda Unida, 25. La de Vox, 22. Y la del cuatripartito, 40. ¿De verdad, ustedes creen, excepto el Partido Popular, que no se puede llegar a acuerdo? ¿De verdad, ustedes creen que no se puede llegar a acuerdo? No, porque es que además les voy a decir una cosa y le enseñaré ahora el pluma al portavoz de Izquierda Unida que tanto gesticula. Mire usted, yo estaría preocupado si en las rentas altas de más de 50.000 euros el Gobierno de Aragón estuviese haciendo una propuesta escandalosa con respecto a bajadas como las que tenía el Partido Popular en el 2014 o tiene Andalucía. Pero diré una cosa para todo el mundo y no me avergüenzo. A partir de 50.000 estamos también por encima, poco, pero también por encima en todos los tramos del Gobierno de España. O sea que no creo que sea criticable por ahí la posición del Gobierno de Aragón. Lo digo al portavoz de Izquierda Unida para que lo tenga claro. Con lo cual en IRPF, ¿qué problema habría? Yo no les quiero volver a sacarlo de Valencia, pero es que lo de Valencia resulta que es menos bajada, es el 0,68 sobre el presupuesto. Nosotros bajamos el 0,76, que es que en Valencia ha votado Ciudadanos, que es que en Valencia ha votado el Partido Popular, que es que en Valencia ha votado Vox y que han dicho, nosotros lo haríamos de otra manera, pero no vamos a estar en contra de una bajada de impuestos. Lo decía la portavoz de Podemos hace un momento y lo decía también la portavoz de Chat, tienen un problema estructural. El problema estructural es que se va a ver, no saben cómo taparlo, que ustedes van a votar en contra, señor Partido Popular, de esta bajada de impuestos. Y van a votar en contra. Y van a votar en contra cuando hablemos del IRPF. Pero voy a más. Van a votar en contra cuando tengamos medidas en sucesiones que favorezca el emprendimiento, que sigan los pequeños negocios familiares, que sigan los negocios agrícolas. Van a votar en contra también de eso y van a tener preocupación en explicarlo. Y van a votar en contra de que a 8 empresas a nivel nacional, se les suba el porcentaje de un impuesto que ya existe con respecto al tema de aguas embalsadas, no a los ciudadanos, no, a 8 empresas, y de eso van a votar en contra para que no les subamos el precio a eso. Lo mismo que a las grandes áreas de venta. Entonces diré, qué pobre. Por favor, no entren en diálogo. Mire usted, yo esperaría que en los debates se aportase algo nuevo, ¿no? Yo no sé cuántos más tenemos que hacer para que usted se sienta a gusto, pero no vaya a ser que sea al revés, que igual cada debate más que hagamos tenga usted más problemas y acabe saliendo más descocida. Estoy diciendo la realidad. Y si no, enmiéndenlo ustedes. Enmiéndenlo. En todos y cada una de las bases presupuestarias, enmiéndenlo. Porque, mire usted, en los medioambientales diga por qué están en contra. ¿Están en contra de cobrarle menos a Iberdrola? ¿Están en contra de cobrarle menos a Acciona? ¿Sigo? ¿Están en contra de cobrarle a los detentadores de los grandes embalses menos? Pues díganlo ustedes. En las grandes áreas de venta, no hable usted del pequeño comercio a partir de ahora, porque la otra subida es para las grandes áreas de venta, precisamente a aquellos sitios a los que hay que trasladarse con vehículo, con lo cual se genera un problema desde un punto de vista medioambiental y te aleja sobre todo el comercio de cercanía y de proximidad. Pues dígaselo ustedes cuando vayan por los barrios contando películas, menos volveremos y más apoyar al pequeño comercio, ¿verdad? Que igual les va mejor. Y cuando estamos hablando, hombre, faltaba... Por favor, continúe. Faltaba en el coro una bicetiple. Bueno, seguiré. ¿Quieren o no quieren llegar a acuerdos? Ese es el problema. Y eso es lo que se tienen que plantear. Ese es el problema. Cuando a mí se me dice, y sigo con otro grupo que también ha hablado mucho de la voluntad de acuerdo, en el IRPF
yo creo que podemos llegar fácilmente a acuerdo. Y además creo que es bueno que los que están en la deflactación abandonen el concepto de la deflactación, señor. Señor Sanz, yo no sé si lo defendía el señor Zapatero, creo que era al que se refería, ¿no? Pues le diré una cosa, creo que en estos momentos no es la posición o no es el mecanismo técnico, y así me han convencido los técnicos de la Dirección General, más acertado, que es bastante más acertado el que proponemos. Y lo que sí que habrá que decir también aquí, que cuando se propone deflactación es temporal. A mí me gustaría que los que proponen deflactación digan cuántos años va a ser. ¿Cuántos años una política? Por favor, continúe. No conteste. Por favor. Claro. Por favor. Voy a tomar algo. Por lo tanto, creo que es mejor no ir a la deflactación. Creo que es mejor a ir a esa posición con nuevos niveles impositivos, pero a ir para dejarlo ahí, porque creo que económicamente nosotros podemos absorber esa bajada con la situación económica que tenemos en la comunidad autónoma, y si no, no lo hubiera planteado como consejero de Hacienda. No sé quién lo hubiera planteado, yo desde luego como consejero de Hacienda no lo hubiese planteado. Y con respecto a los otros temas, en sucesiones no vamos a volver a la posición anterior al 2018. Yo creo que esa queda bastante claro. Pero lo que no se puede hacer es no valorar que no se vuelva y al mismo tiempo no valorar las situaciones concretas que se generan. ¿Por qué cuando decían ¿cómo lo han hecho ustedes? Pues mire usted, solamente sabe cómo lo hemos hecho, porque hemos visto, todos los miembros del cuatripartito, hemos visto que desde sucesiones, en los temas de emprendimiento y en los temas de ir a ampliar las bonificaciones, había posibilidad de llegar a acuerdo, que fundamentalmente tenía que ver con la posibilidad de dar incentivos para que siguiesen funcionando pequeñas y medianas empresas. Que me parece interesante. A mí que en un momento, en una tienda que van a desaparecer los dos propietarios de la tienda porque se jubilan, que tengan la posibilidad de que un trabajador se haga cargo de esa tienda y que resulte que tenga excepción impositiva hasta el del 99%, me parece interesante. Y si no, miren ustedes las situaciones que se dan en estos momentos. Veremos cuántas solucionamos. Con la posición de votar en contra, señor del Partido Popular, ¿sabes cuántas van a solucionar ustedes? Ninguna. No critiquen esta reforma por poco, que lo que tienen que hacer es votarla entonces y ver si a las próximas tienen más votos y la hacen usted más grande. Pero mientras tanto acepte lo que un humilde cuatripartito, ¿verdad? Un humilde cuatripartito tan esquizoide según es todos y tan coherente después de estos 4 años les está planteando. Donde no hay discusión, no la hagan. Lo que pasa es que si ya, y lo han dicho ustedes en su intervención, no llegaremos a acuerdos si no es en 140 millones. Pues vaya voluntad de llegar a acuerdo. Ya lo entiendo yo. Textual. Ya, no obstante, ya me extrañaba a mí que valía la afirmación esa. No venía a cuento. Ya lo dijo el señor Azcón hace 20 días. Si no son los 140 millones, el PP no llegará a acuerdos. Pues ¿qué va a hacer la delegación del señor Azcón en las Cortes? Pues defender lo que dice la marca Madrid, ¿vale? Gracias, señor consejero. Continuamos con la comparecencia de la consejera de Sanidad, petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la situación de las listas de espera en nuestra comunidad autónoma, para lo cual tiene la palabra la señora Marín en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Les anuncio que según cómo se vaya desarrollando esta comparecencia, haremos la moción antes de la hora de parada de comer. Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en el último pleno ordinario que tuvimos, el Grupo Parlamentario Popular le interpelamos sobre las listas de espera, cuestión que también es causa hoy de esta comparecencia. Puede extrañar que en tan poco tiempo, menos de un mes, le saquemos a colación esta cuestión, pero desde luego tiene una explicación. Por un lado, la preocupación de todos los aragoneses, especialmente de esos aragoneses que se encuentran en lista de espera. La preocupación de esas demás 7.000 personas que están preocupados sobre su salud. Al final es lo que más les importa. Pero también esta comparecencia tiene su origen o su explicación en una mentira.
y me explicaré. Mire, todos sabemos que la situación de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma en general y las listas de espera en particular es la que es. Y si no, que le pregunten ustedes a esos 7.307 pacientes que están, según datos del Gobierno de Aragón, esperando en nuestra comunidad autónoma más de 6 meses para ser operados. Me gustaría saber cuántos llevan más de un año o, según sus propios datos también, a los 55.032 aragoneses que en octubre de este año, concretamente en octubre de este año, estaban esperando para realizarse una ecografía, o a las 3.382 mujeres que estaban esperando para realizarse una mamografía diagnóstica, a las 7.344 personas que estaban esperando para hacerse o para realizarse un TAC o a los 20.615 aragoneses pendientes de una resonancia magnética. Pero yo le hablaba de una mentira, después hablaremos de estos datos. Y la mentira parte de esa interpelación donde usted me dijo, y cito de forma textual, con el Partido Popular gestionando, la cifra superó los 7.000 pacientes en diciembre de 2014. Y claro, ¿qué quiere que le diga? A mí ese dato me llamó profundamente la atención. Y yo, que soy muy concienzuda, me lo dice usted continuamente, busqué los datos en la página del Gobierno de Aragón. Yo no me los invento, como lo hace usted, puede comprobarlo, y tras sumar uno a uno, que lo hice, el número de pacientes que estaban en lista de espera en diciembre de 2014 con el Partido Popular eran 3.363. No más de 7.000, señora Repollés, 3.363. Hoy, último dato que tenemos, octubre de 2022, 7.307, más del doble. Con lo cual, la verdad por delante. Porque es tan fácil como eso, como decir la verdad, aunque ya sé que a ustedes les cuesta. Y hacer uso del término humildad, que aún les cuesta más. Y ya, por encima de todo, dejar de hablar del Partido Popular y hablar de su gestión, que es lo que realmente les interesa a todos los aragoneses y que es lo que ustedes han demostrado tienen muy poco que decir. Porque todos los aragoneses, todos vivimos en noviembre de 2022, menos ustedes, que siguen anclados en el año 2015. Eleven el ancla y dedíquense a solucionar los problemas reales de Aragón, que tiene muchos y que es lo que realmente los aragoneses les piden. Dicho esto, usted también hizo trampa. A la mentira, que espero que le haya quedado clara, sumamos una trampa y se lo voy a explicar. Obviamente nosotros podemos comparar las listas de espera de un mes con otro, es decir, podemos manifestar que en octubre de 2022 la lista de espera quirúrgica era de 7.307 pacientes, mientras que en septiembre había 7.925, con lo cual en un mes ha bajado. Pero la medida real, la comparativa, la que se utiliza en términos de estadística y en términos absolutos, no es de mes a mes, sino de año a año. Usted, en la interpelación que trae causa a esta comparecencia, manifestó que, y vuelvo a citar de forma textual, hoy, entiendo por hoy septiembre y después le explico por qué, hay 1.000 pacientes menos con demora que en enero de 2022. Pero, le repito, los datos en términos de estadística o en términos absolutos no se miden de mes a mes, sino de año a año. Así que vamos a pararnos en esos datos. En septiembre de 2022, había 7.925 pacientes en lista de espera y en septiembre de 2021 había 7.861 pacientes. Es decir, en 2022 había 64 pacientes más que el año anterior. Eso con el plan de abordaje de las listas de espera por medio, que después de él hablaremos, por supuesto, promesas sin cumplir, buscando culpables con mentiras, en fin, con muchas cuestiones que le alejan a usted aún más de la realidad. Y, como no, le alejan a usted cada día más también de su propia responsabilidad. Y he utilizado septiembre de media porque es el mes que utilizó usted. Hablando de septiembre del año 2020, en plena pandemia COVID, nosotros, desde luego, nunca vamos a utilizar el dato de septiembre de 2020 porque entendemos que la situación entonces no era medible con el resto de años, pero sí que vamos a utilizar estos datos de septiembre del año 2021. Pero bueno, vamos a seguir hablando de listas de espera porque no solo existen las quirúrgicas, hay otros tipos de lista de espera que desde luego también merecen la pena hablar.
Vamos a la lista de espera que se denominan por especialidades. En mayo de 2022, último dato que ustedes han colgado en la página web, no entiendo muy bien el por qué, también lo he preguntado, pero no me han querido contestar, había 2.706 personas esperando más de 120 días para realizarse una prueba diagnóstica. Tres cuestiones importantes. Primero, le pregunto por qué han dejado de publicar esos datos desde mayo del año 2022. Segundo, ¿por qué no han hecho ustedes un plan específico para esta cuestión? A ustedes les cuesta muy poco hacer un plan, son especialistas en ello, aunque después no lo cumplan. Pero sería interesante tener un plan para solucionar este tipo de lista de espera. Y tercero, si usted ha reflexionado alguna vez sobre una cuestión que a mí sí que me ha hecho pensar. Verá, me extraña que los datos posteriores a mayo no estén publicados. Eso me lleva a pensar que han aumentado y que no les interesa publicarlo. Y a su vez convendrá usted conmigo que este tipo de listas va indisolublemente unida a las listas de espera quirúrgica. Es decir, si a mí me hacen una prueba diagnóstica sobre una cuestión X, hay un tanto por ciento de posibilidades muy elevadas de que ese diagnóstico acabe en un quirófano. Pero claro, si freno el diagnóstico, estoy frenando también el quirúrgico. Y como sé que no me va a contestar, o que si lo hace será con datos de 2015 que ya están un poco desfasados, lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer con los datos que usted, su departamento, me ha dado. Porque usted me acusó una vez de que yo pedía solicitudes de información a peso, no para sacar calidad, sino para sacar cantidad. Y verá cómo eso no es cierto. Verá cómo yo sí que he sacado calidad de esas informaciones que le he solicitado. Personas pendientes de realizarse una ecografía en octubre, 55.032. En julio, 54.000. Personas pendientes de realizarse una mamografía. En octubre, 3.382. En julio, 3.026. Estamos hablando de mujeres que quieren hacerse una mamografía diagnóstica, señora consejera, diagnóstica. TAC, octubre 7.300, julio 8.300, resonancia magnética, octubre 20.600, en julio 20.900 y octubre, en total, octubre casi 87.000, mientras que en julio estábamos en 86.000. O sea que no solo no han bajado, sino que además han subido. Pero, en fin, no solo de pan vive el hombre, hay otras dos listas de espera que nos llaman y nos preocupan especialmente la atención. Una de ellas es los pacientes pendientes de intervención de cirugía oncológica con una demora superior a 30 días, que es lo que ustedes establecen en su plan de abordaje de las listas de espera 2022-2023, que es un copia y pega del 2020-2022 y que, desde luego, nunca llevaron a cabo. Y aquí voy a ir un poco más lejos en el tiempo porque realmente merece la pena. Fíjese, en plena pandemia, el número de pacientes que había en lista de espera oncológica era de 86. Hoy, en octubre de 2022, sin pandemia, es de 158. Aquí sobran las palabras. Los datos hablan por sí mismos. Solo recordar que estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen cáncer y que ustedes se comprometieron a que el 31 de diciembre había 0. Pues bien, señora consejera, el 31 de octubre había 158, difícil lo tienen ustedes para reducirlo a 0. Ojalá lo hagan, de verdad, ojalá por ellos, pero lo tienen complicado. Y finalizo esta primera intervención con otro tipo de listas de espera, las podríamos llamar así, sobre la que no hay datos, no están catalogados o computados, pero existen y hoy además preocupan realmente a los aragoneses. Y son, o es, el tiempo que un paciente tarda en recibir cita en su centro de salud para una consulta básica para su médico de familia. Pueden ser cosas tan sencillas como tomar la tensión, solicitar recetas o un simple dolor de garganta, o pueden ser cosas más complejas como que ese dolor de garganta tenga base en una enfermedad mayor, aún sin diagnosticar, o una joven que no come, que no se alimenta, o un adulto que siente ciertos niveles de estrés y de ansiedad, todas esas cuestiones que hoy, por desgracia, están a la orden del día. ¿Tiempo medio? Bueno, pues depende del centro de salud, pero podríamos decir que el tiempo medio es de unos 15 días. 10 no nos los quita nadie. Y hemos llegado hasta 39 días de demora en el centro de salud de la Jota, aquí en Zaragoza, en este mes de noviembre, cuando en el mes de octubre hubo 31, subiendo. Y
frente a esto, la solución que ustedes ponen es que los facultativos hagan públicas todas las citas libres para atajar estos retrasos, como si tuvieran citas libres usando a esos facultativos para echarles la culpa. En fin, señora consejera, desde luego la situación de... Concluya, por favor. Concluyo, señor presidente. La situación no es nada halagüeña, la situación es muy complicada y sí que quiero recordarle una cosa, que hoy los aragoneses lo que necesitan son soluciones. Usted es la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón y creo que debe, y creo que los aragoneses merecen, que usted las ponga hoy encima de la mesa. Gracias, presidente. Gracias, señora Marín. Señora consejera. Buenos días. Solicita, señora Marín, mi comparecencia para informar sobre listas de espera, un asunto siempre relevante en la gestión sanitaria y, por supuesto, de actualidad en el debate político. Como ya he explicado en numerosas ocasiones, las listas de espera son consustanciales, tanto en las pruebas diagnósticas como en las de intervenciones quirúrgicas, como las de consultas de especialidades, son connaturales a los sistemas públicos de salud. ¿Por qué? Porque en un sistema público de salud, para garantizar la equidad y la accesibilidad universal, hay que aplicar criterios clínicos para priorizar entre un paciente y otro. Y a igualdad de necesidad es el tiempo de espera el que nos determina el orden. Así que las esperas son además necesarias porque permiten planificar todos los recursos materiales y personales que se requieren alrededor de una intervención quirúrgica. Por ello, resulta cuando menos atrevido, o imprudente, sentenciar que no debería haber nadie en listas de espera mientras haya un quirófano libre, como si al poner ahí al paciente se operase solo y no tuviésemos que requerir una serie de particularidades y de requerimientos especiales, como puede ser la solicitud de una cama, la rehabilitación o la recuperación de un paciente, así como la consulta posterior. Es decir, con esto quiero decir que no somos una factoría, no nos medimos por producción, sino por calidad, por prioridad y por prioridad clínica. Y esto me permite hilar con los dos grandes conceptos que me gustaría transmitir hoy. Uno es la responsabilidad y el otro la innovación. Comienzo por la responsabilidad. Esta comparecencia sobre listas de espera no es una comparecencia cualquiera de esas que podría realizarse en cualquier momento a lo largo de cualquier legislatura. Hoy es impensable analizar o debatir sobre un tema como las listas de espera sin tener en cuenta el impacto del COVID en la organización sanitaria. Y me sabe mal, porque suena feo decir ya lo dije, pero los hechos son tozudos y los puse en mi primera comparecencia en mayo de 2020. El jueves 28 de mayo de 2020, en plena desescalada tras el confinamiento domiciliario, yo ya expresé: a medida que pasa el tiempo, mientras el paciente COVID se está recuperando en las UCIs, nos encontramos con una segunda oleada de necesidades asistenciales, la de los pacientes urgentes no COVID demorados por la restricción de recursos. Me refiero a aquellas personas que se encuentran en listas de espera, sea de consultas o quirúrgicas, para quienes este periodo ha supuesto una suspensión de la actividad y no les hemos podido dar una atención de calidad, una atención a tiempo. Por ello, poco a poco vamos recuperando a aquellos pacientes no demorables, así como los programas de prevención de cáncer y de vacunación pediátrica. Es el momento de establecer criterios de priorización y, en fin, como ven, esta es una previsión bastante razonable de cómo ha afectado y afectará la pandemia al sistema sanitario público. Para aquel entonces desconocíamos la intensidad y la duración de la pandemia, pero desde luego éramos y somos conscientes del nefasto impacto en las listas de espera quirúrgicas, de consultas y diagnósticas. Por ello, tal y como dijimos, elaboramos un plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas, plan que hemos actualizado y estamos desarrollando. Hemos alcanzado cifras altísimas y hoy ya volvemos a una senda razonable. La evolución es muy positiva y seguimos manteniendo nuestros compromisos. En concreto, en lo que a los objetivos del Plan de abordaje de listas de espera quirúrgicas 2022-2023 se refiere, podemos resumir la situación de la siguiente manera. Objetivo 1. A 31 de diciembre de 2022, insisto, no habrá pacientes pendientes de intervención de cirugía oncológica con demora superior a 30 días.
A 31 de octubre de 2022, este objetivo estaba conseguido en un 95% de las cirugías oncológicas, con excepción de procesos de neoplasias de vejiga y próstata con tratamientos previos coadyuvantes que es imposible de intervenir hasta que no terminen sus tratamientos. Por tanto, este objetivo está próximo a conseguirse en su plena totalidad. Esto ya ocurría con el Partido Popular, usted me lo ha recordado, cuando ustedes gestionaban la sanidad en agosto de 2013. La diferencia es que en 2013 no estaban saliendo de una pandemia de más de 2 años. El objetivo 2. Alcanzar a finales de 2023 una disminución del 85% de los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a la situación de agosto de 2020. A 31 de octubre, se ha cerrado con casi 3.700 pacientes menos que en agosto de 2020 y la demora media, que es el número de días en promedio que llevan esperando todos los pacientes en lista de espera, está en 144 días, es decir, casi 40 días menos que a principio de año. No obstante, al ser una distribución asimétrica, tendríamos que hablar de la demora mediana, que esta es de 116 días. Es decir, y por ser claro, más de la mitad de los pacientes son operados en los primeros 116 días. Las estimaciones son, efectivamente, que en diciembre se cerrará en torno a los 6.000 pacientes y ya en junio de 2023 la cifra será similar a los datos prepandemia y en diciembre del 23 se cumplirá el objetivo establecido. Objetivo 3. A 31 de diciembre del 23 no sobrepasará el tiempo de garantía ningún proceso incluido en el decreto de garantía de plazo del Gobierno de Aragón. En oftalmología, que es uno de los 3 procesos, hay 643 pacientes con cataratas de más de 180 días de evolución. La cirugía de la catarata se incrementará en la oferta de quirófanos en el Plan Arca y en todos los hospitales de la red aragonesa, incluido el Hospital de Huesca, que se ha asumido las jornadas de los sábados por la mañana y operará cataratas en cantidad entre 6 y 8 pacientes por cada jornada, lo cual nos permitirá llegar a esas cifras. En traumatología, que es otro de estos procesos de garantía, hay 380 prótesis de rodilla y 138 prótesis de cadera, que tienen más de 180 días de cadera. ¿Qué hemos hecho? Intensificar el número de sesiones quirúrgicas en traumatología en todos los hospitales de la red aragonesa y a la vez hemos concertado intervenciones para procedimientos con otras entidades privadas. Solo recordar, he dicho estas cifras, que de las escasas veces que se publicó la lista de espera en la legislatura del PP en julio de 2014, porque tengo que recordar que usted me da una cifra de 2014, pero ustedes, después de hacer un apagón informativo desde junio de 2013 a marzo de 2014, solo publicaron las cifras en 2014 en los meses de abril, julio y noviembre y además hicieron trampas porque no publicaron las cifras de todas aquellas intervenciones que llevaban más de 180 días, sino solamente de aquellos procesos más frecuentes en los que ustedes salían mejor en la foto. Así que, señora Marín, evidentemente los datos son los que son, pero yo también tengo la capacidad de observar los datos que aparecen en las páginas de transparencia. Y así es como ha sido. Y por recordar, en uno de esos escasos meses que ustedes publicaron sus cifras, que era efectivamente julio de 2014, había 759 prótesis de rodilla y 255 prótesis de cadera, con más de 180 días. Es decir, cifras que duplican a las actuales y tengo que de nuevo recordar que efectivamente sin pandemia. En este sentido, desde luego, no puedo dejar de agradecer el esfuerzo y el compromiso de todos los profesionales en la reducción de los tiempos de espera, desde los técnicos del departamento que trabajan con un martillo pilón hasta los directores médicos, los directores de los hospitales, los directores de servicios quirúrgicos, los jefes de servicio, los jefes de admisión y, por supuesto, a todos los profesionales de los que depende el buen resultado de las intervenciones médicas y quirúrgicas, desde los celadores hasta los auxiliares de enfermería, cirujanos, anestesistas, técnicos, ayudantes y un largo etcétera. Entre todos, y a pesar del cansancio, han puesto a trabajar la maquinaria al 120%, conscientes y responsables de que en estos momentos necesitamos un nuevo esfuerzo para dar a los aragoneses la respuesta que mereces. Un simple dato de ese esfuerzo es que decirle que en el año 2021 se produjo un récord de intervenciones de neoplasias garantizadas del registro de demanda quirúrgica con 3.615, permitiendo conseguir ese objetivo que mencionaba antes del 95% de los que se operan
en los primeros 30 días. Y también he de decir que hemos gestionado la lista de espera según criterios de prioridad clínica, lo que ha hecho posible que servicios como cirugía cardíaca presente una de las mejores cifras de demora de su historia, operando muchos días a 3 pacientes de procedimientos altamente complejos de patologías valvulares y coronarias, a pesar de que en ciertos momentos de la pandemia la disponibilidad de camas de UCI fue más limitada. Y continuó con la responsabilidad. Nuestra responsabilidad es trabajar, desde luego, para alcanzar parámetros de calidad, pero también ser honestos y transparentes. ¿Y por qué lo digo? Porque soy perfectamente consciente de que no publicamos las listas de espera de consultas desde mayo. Y como usted bien sabe, le contestamos perfectamente a esta pregunta parlamentaria y le explicamos que en los sistemas de información actuales disponen de 8 bases de datos y no son capaces de especificar su procedencia. De tal manera que hemos detectado una ineficiencia en los sistemas que hace que se reviertan en unos datos que no son en absoluto transparentes ni reflejan en absoluto lo que está pasando en las consultas de especialidad, lo cual hace que este programa necesite de costosas transformaciones para categorizar las solicitudes de cita, ordenarlas y priorizarlas. Así que uno de estos ejemplos de priorización y de las transformaciones que se están realizando es el programa de ARCOF, que se está realizando para la cirugía de cataratas en acto único, que ha hecho que disminuyamos la recitación de 2,73 días a 0,17 citas por paciente. O sea que sí que estamos haciendo cosas. Este plan se está poniendo también en el Ramón y Cajal y en el Hospital Militar. Y además se trata, en lo que respecta a pruebas diagnósticas, usted me habla de cifras, pero es muy sencillo de expresar. Si usted me dice que hay 1000 mujeres pendientes de hacerse una mamografía y nosotros somos capaces de hacer 2000 mamografías en una semana, ya me dirá usted si estamos en malos o buenos tiempos de espera. Hay que hablar, desde luego, en tiempos de espera para pruebas. Y solamente le realizaré tres apuntes. Los TAC se realizan en este momento en 23 días. Las citas para resonancia en menos de 3 meses. Las pruebas de radiología convencional en 10 días y las mamografías en menos de 3 meses. Y, por supuesto, se excluyen de estas demoras todas aquellas solicitudes con carácter urgente. Así que, sea como fuere, somos conscientes de las debilidades, pero trabajamos con honestidad. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Marín, su turno de réplica. Señor presidente, señora consejera, solamente le ha sobrado a usted la última palabra, honestidad. Yo nunca he puesto en duda que ustedes trabajen con honestidad en el término exacto de la palabra. Espero que no ponga usted en duda que nosotros, desde el ámbito de la oposición que estamos ahora o cuando fuimos gobierno, no lo hicimos bajo el mismo paraguas. Nadie ha dudado de su honestidad, no ponga usted en cuestión la mía. Desde luego, señora consejera, que las esperas o las listas de espera son necesarias, bueno, pero no indefinidas o interminables o infinitas. Es que hay una diferencia muy grande entre que una espera sea necesaria y que una espera sea interminable. Y si no, va usted a las personas que están esperando más de un año aquí en nuestra comunidad autónoma para operarse y les explica a usted, pues eso, que las listas de espera son eso, esperas. Oiga, yo creo que, en fin, hay que ser un poco más coherente con la realidad. Partido Popular. Bueno, otra vez hemos vuelto a hablar del Partido Popular, pero esta vez nos hemos ido un poco más lejos. Nos hemos ido al 2013, hace 10 años, señora consejera. Le voy a poner un ejemplo. Mire, usted imagínese que hay una señora que está esperando para ser operada de cadera, ¿de acuerdo? Y nos está viendo. Y entonces la señora nos está viendo y oye que su consejera de Sanidad, que es la que le tiene que resolver el problema, dice, no, es que en 2013 el Partido Popular... Y la señora esa dice, ¿pero en qué manos estoy? Esta señora me está hablando de hace 10 años. Es que yo no quiero que me operen o no necesitaba ser operada hace 10 años. Es que yo necesito ser operada hoy, no hace 10 años. Señora consejera, yo le he dicho a usted que pusiera encima de la mesa soluciones, que es lo que necesitan los pacientes, y usted me habla de 2013. Señora consejera, ¿cuántos pacientes había para ser operados cuando reinaba Isabel la Católica en Castilla y el rey Fernando en Aragón? Claro, es que ya llega un momento que de verdad sus palabras como consejera del Gobierno de Aragón son un menosprecio a la sociedad aragonesa. Hablar de las listas de espera de 2013.
De verdad, plantéese usted el ejemplo que yo le he puesto a la señora que está en su casa para ser operada y usted le está hablando de 2013. Y hablaba usted de responsabilidad. Bueno, ahí viene cuando la matan. Es que viene cuando la matan. Dice, claro, el impacto COVID. Oiga, señora consejera, le recuerdo que todas las comunidades autónomas, todas, sin excepción, y todos los países, han tenido el COVID. Todas. Pero nosotros, Aragón, seguimos liderando las listas de espera en demora, tanto quirúrgicas como diagnósticas, de toda España, de toda. 183 días. Ese dato no se ha movido por el Ministerio de Sanidad, que, por cierto, es de su partido. Si tiene usted algún problema con el Ministerio de Sanidad, oiga, pues hable usted con la ministra. ¿Yo qué quiere que le diga? Pero esos datos están ahí, inamovibles, y por desgracia Aragón seguimos liderando las listas de espera de toda España. Responsabilidad por el impacto COVID 2023. Menos mal que no ha hablado usted del impacto COVID en el año 2013, por ejemplo. Plan de abordaje de las listas de espera, un plan dotado con más de 20 millones de euros que ha conseguido reducir las listas de espera quirúrgicas en un año en 64 pacientes. 20 millones de euros. Reducción, 64 pacientes. ¿Eso es para usted razonable? Porque también hablaba usted, no, es que es muy razonable. ¿Es para usted razonable esto, señora consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón? Bueno, más cuestiones. Vamos a ver. 3 objetivos que ustedes se marcaron en el plan. Primero de ellos, que a 31 de diciembre no hubiera pacientes pendientes de cirugía oncológica. Según los datos que ustedes me envían a mí, 158 en octubre. ¿O también me mienten en los datos que me envían? O sea, además de mentir en la tribuna de oradores del Parlamento aragonés, ¿también me mienten en los datos que yo les solicito por escrito? Pues entonces, señora consejera, me va a ahorrar usted un enorme trabajo, porque le aseguro que trabajo mucho. Si también me mienten en lo que usted me envía por escrito, oiga, es que está firmado por usted, me lo he dejado en el escaño, pero es que lleva la firma suya. Consejera de Sanidad, Sira Repolles. También en eso me están mintiendo, señoría, también en eso me mienten. En fin, también usted ha dicho que en diciembre la lista de espera quirúrgica esperan alcanzar los 6.000 pacientes. Fíjense ustedes, señorías, qué curioso. En junio del año 2022, y a contestación de mi pregunta que le hizo mi portavoz, el señor Lambán dijo que en junio de 2022, que en julio la lista se situaría en 6.500 pacientes. Ahora ya no es así. Ahora ya es diciembre y nos vamos a 6.000. O sea, es que ustedes mienten en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Es que yo ya no sé qué creerme de todo esto, señora consejera, pero lo peor ya no es que yo no sepa qué creerme de todo esto. Lo peor es que los aragoneses, que están en una situación muy preocupante, tampoco saben ya a qué agarrarse. En fin, se me ha acabado el tiempo, no voy a abusar de la paciencia del presidente, que tiene mucha conmigo, pero sí que le voy a decir, señora consejera, que tienen ustedes mucho trabajo por delante. Quirúrgico, diagnóstico, oncológico, por supuesto. Y también acuérdese usted en su intervención ahora de esos pacientes que están esperando, esto ocurrió hoy es jueves, el martes, en el Miguel Servet de Zaragoza. Concluyo, que había 70 pacientes esperando para entrar en la sala de espera de urgencias. 70 pacientes esperando para entrar en la sala de espera de urgencias. Demasiadas personas, demasiados aragoneses esperando a que el Gobierno de Aragón solucione sus problemas. Muchas gracias, señora Marín. Señora consejera. Un poquito de recreo y continuamos. Continuamos ya, señora consejera.
está pasando? Tiene su tiempo. No se preocupe. Bueno, señora Marín, realmente usted dice que yo me remonto a fechas como 2013, pero ustedes en esa época, que es cuando gobernaban, tuvieron oportunidad de hacer muchas de las cosas que ahora dicen que tenemos que hacer nosotros, y si no, vayámonos a la PNL de esta tarde, donde usted está proponiendo una serie de consideraciones que hace tiempo que el Partido Socialista lo puso desde que legisla en funcionamiento en la sanidad pública, y ustedes, en la época en la que estaban, cuando además no tenían la posibilidad ni la déficit de especialistas que tenemos en estos momentos, fueron capaces de ponerlas y no las pusieron en marcha porque los recortes les impidieron hacerlo. Entonces, si yo me remonto a 2013 es porque estamos hablando de gestión sanitaria, y la gestión sanitaria es importante el perfil de la persona o del partido que va a ejercer la gestión sanitaria, porque cuando ha podido hacer las cosas no las ha hecho, por algo será. Así que, remontándonos al año 2013, también en la lista de espera de 2013 habría una señora pendiente de operarse la cadera en el año 2013, y también estaría alucinando cuando de la noche a la mañana desaparecieron los datos y no supo en qué momento estaba. Y en tiempos de Isabel la Católica no sé, pero en cada momento estaría su problema correspondiente. Y cuando Señores diputados, permitan hablar a la consejera. Señora consejera, un momento. Cuando usted... Continúe, señora consejera. Cuando usted me acusa de dar informaciones falsas, le tendré que recordar no solamente el maquillaje que realizaron cuando decidieron de nuevo abrir las listas de espera y ocultar aquellos procesos en los que no salían beneficiosos, cosa que me suena mucho a otras comunidades autónomas, que no voy a nombrar aquí, que tienen unos rankings muy buenos en experiencia de espera. Claro que lo podemos demostrar. Bueno, de todas maneras, cuando nosotros hacemos una cosa, hay una diferencia muy importante, es entre ocultar información deliberadamente, que es la que hicieron ustedes, y proteger a la ciudadanía de informaciones que no son ciertas. Y como los datos no les gustaban, ustedes los dejaron publicar, pero nosotros, y ya he dicho en mi primera intervención, en estos momentos no estamos publicando los datos de la lista de espera porque no reflejan. Y voy a decirle a usted, voy a hablarle de los planes. Usted me ha dicho si tenemos planes. Le he hablado del plan de Guaracú. Un momentito, señora consejera, perdone, señora consejera, disculpe. Vamos a intentar escuchar a la consejera igual que el resto de intervenciones se ha escuchado. Por favor, continúen. Adelante, consejera. Los sistemas de información no son capaces de recoger muchas de las cuestiones que son importantes en estos momentos. Ya he dicho anteriormente que sí que estamos haciendo cosas, y cosas muy importantes. El programa de ARCOV, que ha reducido los tiempos de espera a casi la 10ª parte de lo que estaban anteriormente los pacientes en el programa de cataratas con acto único. A la vez que estamos utilizando las interconsultas virtuales, herramienta que se puso en marcha durante la COVID y que en el primer trimestre del año me realizaba más de 500.000, medio millón de interconsultas, lo que supone más del 70% de todas las derivaciones de atención primaria. Más del 80% de estas interconsultas se responden en las primeras 96 horas. Y entre el 20 y el 25% de estas interconsultas se resuelven por colaboración entre profesionales. Esto es actuar, esto es tener un plan, y esto es hacer las cosas como se deben hacer. Es fundamental, por supuesto, como he dicho en muchas ocasiones, actualizar los sistemas de información, aunque sé que esta acción no sea rentable políticamente, porque no se ve, esto no es una cosa muy visual, pero sí que lo es desde el punto de vista de la responsabilidad de la que hemos hablado aquí en este hemiciclo, la responsabilidad de quien tiene que gestionar con eficiencia y que esta gestión redunde en el beneficio del usuario. Posiblemente ustedes son más partidarios de sobreactuaciones que rozan lo ridículo en un intento de trasladar el trumpismo al ámbito local, allá cada cual con su forma de ejercer la política. De ahí que estemos trabajando en desarrollos de la historia clínica electrónica unificada, del Guara Citas, que le ofrecerá al paciente la cita más adecuada, aunque no sea dentro de su sector sanitario, el Guaracú, un gestor para la programación de actividad quirúrgica, y también tenemos que hablar de innovación. ¿Qué innovación tenemos nosotros? Concebir el sistema público como un sistema único al servicio del paciente, viva donde viva. Es por eso que en Aragón hemos priorizado las intervenciones quirúrgicas para los pacientes
estén, de manera que a un paciente de una área sanitaria podamos ofrecerle una intervención quirúrgica en otra área sanitaria, sin que esto signifique que salgan de la lista de espera quirúrgica. Y esto lo quiero remarcar y decirlo bien alto, porque esto también es una peculiaridad aragonesa que no cumplen otras comunidades autónomas. Esto solo es posible, evidentemente, con el compromiso de los servicios. Y, sin embargo, y por ello le voy a poner un ejemplo. Usted habló mucho del servicio de otorrino del Polanco, que hasta hace un tiempo no era precisamente un servicio pacífico. Pues hoy no solo es que sea pacífico, sino que es generoso y solidario y está operando a pacientes de Zaragoza. Así que, señora Marín, tenemos medidas, tenemos innovación y, desde luego, la segunda medida innovadora es valorar las fórmulas de participación con las actividades de las clínicas privadas, alquilando el suelo quirúrgico y permitiendo otras fórmulas que nos permiten sacar adelante la lista de espera quirúrgica. Y dentro de la innovación tenemos que decir que apenas se invirtió en su legislatura en innovación, dejaron morir de obsolescencia todos los aparatos. En este momento nosotros con el plan INVEA vamos a emplear 26 millones de euros en la renovación del equipamiento con 28 equipos. Vamos a ser los primeros que pongan un TAC, que pongan 8 TAC y pongan acelerador de electrones en la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel, más que le pese. Ustedes durante su legislatura, que lo hicieron también y podían haberlo hecho y hoy sugieren que lo hagamos, no renovaron ni un solo equipamiento. También vamos a comprar ecógrafos para atención primaria y hemos puesto en marcha el anillo radiológico y la teledermatología. Dos acciones altamente eficaces que permiten en estos momentos actuales desde atención primaria diagnosticar un melanoma y que este esté operado en menos de una semana. Así que, conscientes de nuestras limitaciones, sí tenemos ideas, estamos trabajando en unas circunstancias difíciles porque venimos de una pandemia y eso no lo podemos poner de ninguna de las maneras en un segundo plano. Venimos de una pandemia y lo único que quiero decir es que la responsabilidad y la coherencia se miden con hechos y no puedo más que comparar los hechos y lo que estamos viviendo hoy en día con lo que ustedes hicieron cuando tuvieron oportunidad de hacerlo mejor. Gracias, señora consejera. Turno ahora del resto de representantes del resto de grupos políticos, comenzando por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, tiene usted 5 minutos para su intervención. Gracias, presidenta. Señorías, los debates del ITUMAS y los debates en torno a un modelo que hace aguas yo creo que sobran y están absolutamente fuera de lugar. Yo no quiero debatir con usted sobre lo concreto de cada una de las listas de espera. Ya debatimos en mayo, pormenorizando absolutamente cada una de ellas. Queremos hablar de lo que queremos hablar siempre y de lo que nunca se habla, que es del modelo. Queremos hablar de los problemas estructurales, porque al final las listas de espera, no solo las quirúrgicas, hay que hablar también de las listas de espera de consultas externas, que no son independientes a la segunda, hay que hablar también de las listas de espera en atención primaria, que mientras espera en atención primaria la salud va debilitándose y tampoco tenemos apoyos para sostenerla, es decir, al final las bajas laborales, los malestares se convierten en enfermedades y tampoco queremos dejar de hablar, por ejemplo, de las listas de espera en materia de rehabilitación o en materia de terapia, que para eso, señora consejera, no hay problemas de personal y, sin embargo, siguen esas redes básicas absolutamente carentes de dar respuesta a un problema que es el problema de salud. Y, señorías, tenemos que analizar por qué vienen esos problemas de salud, por qué no incorporamos esa perspectiva de los condicionantes sociales a la hora de abordar la salud de forma preventiva, por qué no garantizamos muchísima más fortaleza de esas redes básicas para garantizar que se atiendan los malestares que genera un sistema que es profundamente agresivo y contrario contra la vida y las condiciones de vida de la ciudadanía. De eso es de lo que quiere hablar Izquierda Unida, de modelo. Porque al final el cortoplacismo nos lleva a alimentar un modelo profundamente hospitalocéntrico que es insaciable. Y eso es objetivamente cierto. Claro, ante todos esos problemas incipientes que van sucediendo y que van afectando a la ciudadanía en el ámbito de su día a día, y tiene que esperar, y ahora en atención primaria, y luego en consultas externas, y luego en operaciones quirúrgicas, ¿cuál es la solución? Pues la solución muchas veces es farmacológica. Y claro, eso luego también implica que tengamos que incrementar en 40 o 50 millones el gasto farmacéutico. Señora consejera, que me dijo una cosa que le quería contestar. Gasto farmacéutico no achacable a atención primaria, no achacable a atención primaria solo. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la solución estructural. Y hay que hablar de cuestiones.
Hay que hablar de los recursos de los que disponen cada una de las redes para atender debidamente a lo que tienen que hacer frente, y nosotros volvemos a exigir un incremento del protagonismo y de la capacidad en el ámbito de un sistema que avance hacia la prevención y no solo hacia la cura de la atención primaria y de las redes básicas, y eso ni se ve ni se le espera. Y la telemedicina no va a resolver ese problema. Y una cosa es esperar y otra cosa es desesperar, señora consejera. Por lo tanto, necesitamos más recursos. ¿Y cómo abordamos problemas estructurales que tiene nuestro sistema sanitario en alguna de sus facetas? Reforzando integralmente el sistema. Todas y cada una de las especialidades, no solo las médicas, desde la limpieza hasta los celadores, pasando por el personal de laboratorio. Para eso tampoco hay problemas de profesionales y, sin embargo, no se actúa debidamente para reforzar las capacidades del sistema. Y claro, luego faltan facultativos. Y vuelvo otra vez al mismo debate de siempre. ¿Cuál es la solución? La concertación, señora consejera. Alimentar el ámbito de lo privado, que es con quien estamos en plena y permanente competición por esos profesionales. La respuesta es no. De traer sistemas de recursos de la pública para favorecer, volcarlos en la privada y hacer cada vez más grande ese sector es incompatible. Eso es incompatible. Izquierda Unida quiere volver a hablar de la segunda actividad. Lo han valorado. ¿Han analizado el impacto que tiene ahora mismo en nuestras carencias de profesionales? ¿A cuánto funciona, a qué rendimiento está funcionando, por ejemplo, la traumatología en el Servet por las tardes? Y le pregunto, ¿cuántos profesionales de traumatología en el Servet tienen segunda actividad? Usted lo tiene que saber. Una cuestión que se diseñó para garantizar que, bueno, que algunos profesionales tuvieran sus consultas, se ha convertido en otra cosa totalmente distinta. Y de eso hay que hablar también. Estructuralmente. Más cuestiones que hay que hablar estructuralmente. Su plan de choque profundiza en lo mismo. Por eso el Partido Popular no puede achacarle más que críticas de gestión, porque gestionarían igual. Porque esta tarde vamos a tener un debate que es, como usted ha dicho, el mismo. Es decir, ustedes hacen gala de que lo que les pide el Partido Popular ya lo han puesto en marcha. Izquierda Unida le pide otras cosas. Le pide otras cosas. No podemos avanzar en telemedicina, en concertación, en peonadas, sin más. Hay que hacer otras cuestiones que no se están haciendo. Porque claro, un plan de choque que parte de la siguiente premisa: si incrementamos las capacidades del sistema, incrementamos la demanda y eso es negativo, pues es un plan de choque que, a juicio de Izquierda Unida, está profundamente equivocado y es profundamente lesivo. Rápidamente, a largo plazo, transversalizar la preventiva de la salud en todas las políticas y modificar aquellas que haya que modificar. A medio plazo, reforzar la red básica, las redes básicas, la atención primaria fundamentalmente, para que garantice una atención integral de la salud con coordinación con el resto de departamentos y que resuelva integralmente los malestares de las personas, garantizando los apoyos para su sostén. Entre tanto, no se resuelve su problema quirúrgico, si así será. Y a corto plazo, pues hay cosas que hay que cambiar desde ya, además de poner en marcha las anteriores. Tenemos una superestructura de gestión que debería de estar resolviendo problemas y los problemas siguen los mismos encima de la mesa. La concertación no es solución porque alimenta, como le digo, a la competición. Más cuestiones. Cada unidad, señora consejera, debe tener un plan evaluable, con medidas concretas que además permitan adaptar. Y esos planes deben estar coordinados para compartir bienes comunes y recursos comunes. Y, sobre todo, ser capaces de reaccionar modificándolos a tenor de las evaluaciones que se vayan haciendo de forma del día a día, en el día a día. Así que cuestiones concretas, señora consejera, cambios de modelo, cambios de perspectiva, cambios de óptica para afrontar un problema que no es más que la punta del iceberg del problema de fondo, que es el modelo hospitalocéntrico por el que ustedes están apostando y que es un pozo sin fondo que no resuelve el mayor de los problemas, que es la atención integral de la salud de las personas. Gracias, señor Sanz. Turno al Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirad, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señora Repollés, y agradecerle en primer lugar las explicaciones ofrecidas sobre este tema, un tema que preocupa a los aragoneses y que no es otro que esas listas de espera del que hablamos no hace mucho tiempo en la Comisión de Sanidad. La verdad que los datos publicados en mayo eran preocupantes. No voy a entrar en los datos aportados de otras comunidades autónomas porque creo que todos ya los conocemos, pero debemos de ser conscientes que 183 días para ser intervenidos y 160 para ser visto por un especialista eran datos que alarmaban.
y que nos debían preocupar, y me consta que así ha sido. También debemos decir que los datos publicados a mitad de este año constataban que las listas de espera se habían reducido en un 17%, algo importante. Un dato positivo, como usted hacía referencia, de 180 días hemos pasado a 140 y creo que esto es muy importante. Y es que yo ya lo he repetido en muchísimas ocasiones, sin salud no hay nada, y una persona, eso es de reconocer que está pendiente de una intervención o de una visita con tanto plazo, no debemos engañarnos que le desespera. Ante tal situación, y como bien sabemos, se han tomado medidas y entendemos que ese plan de choque nos está ayudando a reducir esas listas de espera. Yo creo que ya se lo he comentado también en otras ocasiones. Como todos sabemos, 2020 fue un año terrible para toda la actividad quirúrgica. La COVID hizo que aumentaran los pacientes en lista de espera. Usted también hacía referencia a esta crisis, la mayor crisis sanitaria. 2021 tampoco pudo cumplirse el objetivo porque la COVID seguía causando un colapso brutal en el sistema sanitario. Sí que desde el Partido Aragonés le diremos que reconocemos el esfuerzo que se ha realizado desde su departamento al destinar 30 millones para solventar este problema, dinero destinado a través de ese plan que pretende impulsar el rendimiento quirúrgico hasta un 69% en horario de mañana y un 61% en horario de tarde. Asimismo, me referiré a una de las últimas noticias publicadas. Sanidad operará en fin de semana y derivará más pacientes a la privada para bajar las listas de esperas. Todos conocemos que esto supone un aumento de horas de trabajo y calidad en los contratos de los profesionales, porque también todos somos conscientes del problema que sufrimos ante esa falta de profesionales, así como un fomento de la colaboración público-privada que desde este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, siempre hemos defendido y defenderemos. Entendemos, señora Repollés, que en su exposición ha dejado claro las medidas y los datos actualizados sobre el tema de las listas de espera, y debemos reconocer que trabajar se está trabajando, aunque también hay que reconocer que debemos de seguir haciéndolo, porque al final con lo que verdaderamente no se puede jugar es con la salud de los aragoneses, por lo que estamos y estaremos siempre a favor de la búsqueda de soluciones eficaces y que al final solventen esos problemas de nuestros aragoneses. Ya finalizo, decirle que desde el Grupo Parlamentario Aragonés sabe, señora Repollés, y se lo he dicho también en numerosas ocasiones, que en todo lo que sea mejorar la salud de nuestros aragoneses, ahí nos encontrará para trabajar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peyrat. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Comparece para informaros de la situación de la lista de espera en nuestra comunidad y, por tanto, pues, realizar una valoración de la efectividad, de la eficacia del plan que ustedes lanzaron para revertir esta situación, cosa que no ha hecho, más allá de las acusaciones, los reproches que se han repartido entre los dos partidos mayoritarios. Nosotros sí que vamos a hacer la valoración, y la valoración es que vemos que su plan ha fracasado, que es un plan ineficaz, y lo vamos a hacer con los datos que están allí en el portal de transparencia, los datos que podemos observar. Pero mire, antes de eso, yo creo que es justo poner en situación, poner en su origen este plan. Este plan es un plan que se redactó a toda prisa para intentar tapar y frenar un estado de opinión ante el conocimiento por parte de la sociedad aragonesa de la vergonzante situación en la que se encontraba la sanidad aragonesa. Un plan impreciso con tan solo un objetivo a valorar a finales del año 23, que era la reducción en un 85% del número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 6 meses, siendo su principal estrategia mejorar la eficiencia de los recursos públicos disponibles, lo cual era, de alguna manera, de una forma implícita, reconocer también el fracaso de la gestión de su departamento en los años anteriores. Mira, a la vista de los últimos datos publicados, vamos a empezar por el tema de la lista de espera quirúrgica, pues es verdad que desde
en comparación con diciembre del 2021 y entre octubre del 2022, se ha reducido esa lista de espera quirúrgica en 869 pacientes. Pero mire, en cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, dermatología, ginecología, neurocirugía y oftalmología se ha incrementado. Y en otras especialidades en las que se ha reducido un poquito, como es cirugía maxilofacial o traumatología, la lista de espera quirúrgica sigue siendo intolerable. En el caso de cirugía maxilofacial, la demora media son 172 días y en el caso de traumatología, 204. Esa es la realidad. Vamos a ver los datos de la lista de espera para consultas externas. Pues mire, en relación a los datos de diciembre de 2021 y los últimos datos conocidos, no sé por qué no se han publicado posteriormente, de mayo del 2022, se han incrementado la lista de espera para consultas externas en cardiología, en cirugía ortopédica y traumatología, en dermatología, en ginecología y obstetricia, en neumología, en oftalmología, en otorrinolaringología y en urología. Esa es la realidad que nos encontramos. Y volviendo al tema de la lista de espera quirúrgica, en estos momentos, a octubre de 2022, 7.307 pacientes, como se le ha dicho. Que, claro, evidentemente, si los comparamos con los de diciembre de 2021, hay una reducción, como hemos hablado, de 860 pacientes. Pero es que, si los comparamos con diciembre del 2020, año de la pandemia, año en el que, con toda su crudeza, mostró su peor cara la pandemia, resulta que en diciembre del 2020 había 7.720 pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 6 meses. Y ahora estamos en 7.307, más 100 pacientes más. Y si lo comparamos ya con las cifras prepandemia, evidentemente, pues bueno, no tiene comparación. En diciembre del 2019 había 3.892. Le quiero recordar, por enésima vez, porque se lo he hecho ya en varias comparecencias, le recuerdo que no hicieron uso tan apenas del convenio marco que firmaron en el año 2020 para precisamente corregir esta situación y que no se incrementara de una forma totalmente descontrolada las cifras de espera quirúrgica y que en el año 2021 ya contaba con una serie de contratos de servicios acordados con 10 centros privados de Zaragoza, que tan apenas han hecho ustedes uso de estos recursos y así es como nos encontramos en estos momentos. Respecto al plan en concreto de abordaje de la lista de espera quirúrgica, no me hable de, o no quiera comparar la cirugía, el incremento de la cirugía de este año con el año 21 o con el año 20. Hombre, pues lógicamente, evidentemente que hemos aumentado. Por favor, dé datos, compare datos con el año 19 y con los años anteriores. No estamos probablemente ni siquiera en esas cifras. Se dijo que se programarían programas especiales de aprovechamiento de los recursos públicos que podrían ser atendidos en cualquier centro de la red sanitaria pública, que se continuaría con la colaboración con otros centros públicos y privados. No he informado nada de eso. Yo, por lo menos, no le he escuchado nada de esto. Espero que a lo mejor luego lo pueda hacer. Tampoco ha hablado de cómo se concretan las nuevas modalidades de contratación de los servicios quirúrgicos en centros privados. Bueno, insisto nuevamente, ¿qué cantidad destinó su departamento el año 21 a concertar con servicios quirúrgicos en esos 10 centros privados que ya tenían contratos de servicio acreditado? O en el 2022. En resumen, siguen sin asumir ninguna responsabilidad en la mala gestión de la lista de espera en estos últimos años. Pero su fracaso tiene consecuencias. Y su fracaso tiene consecuencias. Está aumentando de una forma. Finalizo enseguida. Está aumentando la desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria entre los aragoneses. Los aragoneses que se lo pueden permitir están suscribiendo pólizas de seguros con entidades privadas. Y aquellas personas que no se lo pueden permitir están viendo cómo esa lista de espera no mengua y están esperando una cirugía desde hace muchísimos meses. Una situación intolerable. Muchos nos tememos que al ritmo, desde luego, que está llevando esta lista de espera, no se va a cumplir el objetivo de este plan, por lo tanto va a fracasar, lo cual vendrá a refrendar lo que ya hemos dicho en alguna ocasión, que ustedes son especialistas en propaganda y en vender humo, pero cuando tienen que bajar al terreno y cuando se tienen que enfrentar a los problemas de los aragoneses son incapaces de ofrecer soluciones. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras.
Buenos días. Gracias, señora Repollés, por las explicaciones en la comparecencia. Desde Chunta Aragonesista ya hemos dicho en muchas ocasiones que tenemos una falta de recursos económicos para los servicios públicos básicos y, además, la necesidad de un cambio en el sistema de financiación actual para poder afrontar, por ejemplo, una sanidad pública digna. Un nuevo modelo donde se tenga en cuenta los criterios que reflejan la realidad aragonesa y el coste efectivo de los servicios públicos, porque no es igual ni en todas las comunidades autónomas ni en Aragón. Factores como la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento son la clave a la hora de disponer de recursos económicos suficientes, porque cada día que pasa con el actual modelo, Aragón pierde. Por otro lado, dejando la cuestión financiera, también hemos hablado en muchas ocasiones y también se ha dicho aquí de los efectos provocados por la COVID a la hora de abordar la situación de las listas de espera, ya que el estrés que causó la pandemia fue difícil de evitar. El impacto de la COVID fue devastador, porque los profesionales sanitarios y los cirujanos se dedicaron a urgencias y dedicaron todos sus esfuerzos a atajar la crisis sanitaria. Pero resulta comprensible y es lógico que aquellas personas que esperan meses para una intervención quirúrgica quieran que se solucione cuanto antes su situación, porque tienen miedo, dolores y necesitan una calidad de vida aceptable porque se trata de su salud. También hemos reconocido en otros momentos que estamos ante unos datos de lista de espera que no son buenos y la ciudadanía reclama continuamente soluciones que debemos dar desde el Gobierno para que de una manera rápida y eficiente todas las personas que están pendientes de una intervención quirúrgica tengan una respuesta adecuada. Pero muchas veces no es tan relevante el volumen de registros, sino que seamos capaces de darle una respuesta a tiempo a medida que entramos en tiempos de normalidad. Pero también debemos de ser conscientes que para mejorar las listas de espera debe haber un cambio en el modelo de gestión. Es necesario incorporar medidas globales que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario. Es necesario hacer un riguroso análisis de la demanda y crear mecanismos para facilitar la participación en los distintos niveles de decisión de profesionales sanitarios, gestores y administraciones sanitarias, porque en definitiva las listas de espera deben de servir como herramienta de planificación y método de organización de los recursos y de la actividad sanitaria. Lo verdaderamente importante es alcanzar un equilibrio entre la planificación y racionalización de la demanda y la gestión eficaz, efectiva y eficiente de la oferta. Aquí también se ha hablado en este debate por qué a veces resulta incomprensible o comprender la variabilidad territorial por comunidades autónomas que muestran las listas de espera, consultas externas o pruebas diagnósticas, a pesar de que los criterios están muy bien definidos en el Real Decreto en el que se establecen las medidas para el tratamiento homogéneo de esta información sobre las listas de espera. Pero ocurre que su cumplimiento en ocasiones es inadecuado. Y, por otro lado, hay que recordar también que en Aragón cuenta con una población envejecida. Somos la quinta comunidad autónoma más envejecida y, lógicamente, con más pacientes crónicos, lo que hace que un gran número de personas necesite más cuidados, más intervenciones, más visitas médicas. Hace unos meses se aprobó el plan de abordaje de las listas de espera y, gracias al trabajo de los profesionales sanitarios, se han ido reduciendo. Con este plan de abordaje se pretende llegar a una mayor eficacia de los recursos disponibles, priorizar las patologías con mayor impacto de demora, fomentar la participación activa entre los profesionales sanitarios y continuar con la transparencia en la información. Se han aprobado nuevas instrucciones de gestión de listas de espera. En cada centro se tiene que poner en marcha una comisión de programación quirúrgica y se deben de revisar las listas para mejorar los niveles de actividad y rendimiento. En el último mes, con la aplicación del plan de abordaje, el número de intervenciones programadas ha aumentado en 1.704 respecto al 2021 y en 8.350 operaciones en comparación con 2022, que fue el año marcado por la pandemia y que obligó prácticamente a paralizar toda la actividad quirúrgica, llegando a rozar los 11.000 personas pendientes de una intervención. A día de hoy ha disminuido a 7.800. Y ya se ha dicho también que la demora no es general en todos los servicios, sino que lo cambia según la especialidad. Se han hecho operaciones ya los sábados por la mañana, por las tardes, hasta 50 sesiones programadas y se pueden alcanzar hasta 500, dependiendo de la especialidad y la patología. El objetivo final es aumentar la calidad de la atención sanitaria prestada en Aragón y, además, en definitiva, de lo que se trata es de que existe un compromiso apoyado en planes datados económicamente para
frente a esta gravedad de la situación. Son medidas para avanzar hacia una mejora integral del sistema público sanitario aragonés para todas las personas en todos los lugares de Aragón. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Horas. Les confirmo lo que les había avanzado anteriormente. Meteremos la moción antes de la parada para comer. Señora Cabrera, en nombre de Podemos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Bienvenidos también a las personas que nos acompañan desde esta tribuna de invitados. Para conocer dónde estamos siempre hay que conocer dónde vamos, siempre hay que conocer por qué hemos llegado aquí y, por lo tanto, hay que resolver una incógnita, y el por qué hemos llegado a esta situación es clave cuando hablamos de listas de espera. Y vamos a hacer un poco de recuerdo de aquellas políticas austericidas, de aquellas políticas de recortes, de aquellas políticas de privatización, de aquellas políticas de externalización, de un modelo que se impuso por parte del Partido Popular, y parece que esa imposición del Partido Popular luego no iba a tener consecuencias. Pero las consecuencias las estamos viendo, y estamos viendo consecuencias a largo plazo, porque ya ha llovido, dirán sus señorías, ya ha llovido bastante de ese Partido Popular, pero es que todavía a día de hoy pagamos las consecuencias de ese modelo austericida del Partido Popular. A día de hoy continúa la repercusión de aquellos recortes del 12% de gasto social, de esos recortes de 400 millones de las políticas sociales, que es una cuestión que no decimos nuestro grupo parlamentario, que no la dicen estas Cortes, es que lo está diciendo la Cámara de Cuentas. Destruyeron 1.300 empleos en la sanidad pública mientras gobernaban, impusieron los copagos o repagos, porque también pagamos a modo de impuestos, que parece que tampoco les gusta. Y el gobierno de Rudy recortaba en 4 años 1.737 puestos públicos. El 80% de las plantillas eran sanitarias y se redujo a un 3,9 hasta 42.189 personas. Por lo tanto, aquí ni queremos el modelo de Ayuso, ni queremos el modelo de Bonilla, ni queremos el modelo de Miras, ni queremos el de Rueda, ni el de Mañueco. Lo que queremos es un modelo que realmente a día de hoy siga protegiendo los derechos de la ciudadanía, y por lo tanto esto se llama sanidad pública. Y por lo tanto, en Madrid, mientras dejan que no paguen los ricos, mientras quitan los impuestos que les van a los ricos, disminuyen la atención sanitaria, disminuyen las consultas, disminuyen, por lo tanto, los centros de atención abiertos. 4 hay actualmente centros de urgencia abiertos en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en Madrid apuestan por esto. Vamos a hacer un recorrido de lo que se está haciendo en Aragón para eliminar, para reducir aquellos lodos que nos dejó el Partido Popular. Aragón abrirá los quirófanos los sábados para reducir las listas de espera. Con la apertura de los quirófanos en sesiones de tarde y también los sábados, el Gobierno de Aragón espera reducir a finales de 2023 un 85% del número de pacientes con demora estructural superior a 180 días. ¿Y esto qué significa? Esto es el cumplimiento del plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas 2022-2023. Por lo tanto, cuando se dan los titulares propios del Partido Popular, vemos cómo incumple y, por lo tanto, hace un recorte, y vemos como el Gobierno de Aragón, cuando presenta un plan de abordaje lista de espera quirúrgica 2022 y 2023, pues vemos cómo realmente se cumple, y también en formato presupuestario. Los presupuestos más altos de la historia en sanidad. Un 30% del total de los presupuestos de esta comunidad autónoma irán destinados a sanidad. Un presupuesto en sanidad que, por lo tanto, está manteniendo el estado de bienestar y, por lo tanto, aumenta un 14% respecto a 2022. Pero miren, como yo soy mucho de ponerme la tirita antes de que me generen la herida, como me escucharé a las señorías del Partido Popular de «Ahí donde está usted entonces, señora Cabrera, mire que se le ha olvidado a usted la camiseta en la anterior legislatura». Pues miren, les vamos a decir que no es todo positivo, evidentemente, pero que se está abordando de manera propositiva, porque esto realmente no es un debate ni de cifras ni de números, que también tienen que estar incluidas. Es un debate de gestión, es un debate político, es un debate de planificación, y por lo tanto debe de abordarse desde esa visión de futuro. ¿Que nosotras estamos de acuerdo con las gestiones que está llevando actualmente el Gobierno de Aragón? Cierto. ¿Que estamos de acuerdo con que se continúe llevando a cabo ese abordaje de las listas de espera con un plan, con planificación y con visión?
como no tenía el Partido Popular, cierto, pero miren, también hay que realizar un estudio pormenorizado del diagnóstico, es decir, de la asignación de recursos y cargas de trabajo de los diferentes centros. Hay que realizar una evaluación de las necesidades estructurales, las camas de agudos, de larga estancia, de consultas externas, de quirófanos. Hay que evaluar necesidades de la población por número y pirámide de edad. Esto es algo muy sencillo, que son las pruebas complementarias, las técnicas diagnósticas y las terapéuticas. Hay que realizar protocolo de solicitud de pruebas, de indicaciones terapéuticas, de cirugía mayor ambulatoria, de cirugía menor, de estudio de demora de inicio de tratamiento, de estudio de estancia media por proceso, de esas probabilidades y posibilidades de alta hospitalaria y un etcétera que ya conocerán porque desde nuestro grupo parlamentario, desde Podemos Aragón, lo llevamos exponiendo a lo largo de las diferentes legislaturas e intervenciones cuando abordamos las listas de espera en este pleno. Por lo tanto, hablaremos de atención primaria, hablaremos de consultas externas, hablaremos de las listas de espera en salud mental, por aquello de que la salud mental debe de ser un derecho y no un privilegio para lo poco que tienen las personas en su bolsillo, y hablaremos también de las listas de espera de rehabilitación. Pero cuando hablamos de las listas de espera de una forma amplia, de una forma genérica, permítanme decirle que cuando estamos quitando todavía el barro que nos dejó el Partido Popular, se está llevando a día de hoy un modelo de protección de los derechos básicos, un modelo de impulso de la sanidad pública y, por lo tanto, eso se está haciendo con planificación, se está intentando hacer con gestión, con algunos peros, como ya hemos puesto encima de la mesa, Concluya, pero sobre por favor. todo se está haciendo con algo que no rima para nada con Partido Popular, con transparencia. Muchas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Qué decepción, señora consejera. No la mía, la de todos los aragoneses que están esperando en las listas de espera. Que su defensa sea que otros lo hicieron peor, ya, y por eso las urnas hablaron y se cambió el Gobierno. Pero es que su obligación es mirar hacia adelante, mirar al futuro y dar soluciones. Y mire, si no mira al futuro y solo se queda en el que los demás lo hacían peor, hará bueno el refrán que dice «otros vendrán, que bueno te harán». Mire, que en Aragón tenemos un problema serio con las listas de espera es algo obvio que no solo lo demuestran las estadísticas, sino que además lo vivimos los aragoneses en nuestras propias carnes día tras día. Que la puesta en marcha del plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas no está ofreciendo los resultados deseados y esperados también es obvio y queda en evidencia cuando analizamos los datos. Y para analizar los datos me va a permitir, señora consejera, que ponga encima de la mesa una de las primeras premisas que desde Ciudadanos hemos defendido. Las listas de espera son cíclicas y para poder verificar la evolución de las mismas debemos analizar el mes de un año con el mes del año anterior y no con el mes que a nosotros nos interese, ya se lo han dicho. Y los datos no son buenos, señora consejera, y hablemos de datos. Las listas de espera de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2022 nos muestran que hay más aragoneses en listas de espera que en el año 2021. Junio del año 2022 terminó con 174 usuarios más en lista de espera que el año 2021. Julio con 209. Agosto con 442 y septiembre con 64. Es verdad, se lo reconozco. El mes de octubre es el primer mes de este año en el que el saldo es positivo y tenemos menos aragoneses en listas de espera que en el año 21. Ahora queda por confirmar si este es el punto de inflexión o solamente es la excepción que confirma la regla. Ustedes han puesto en marcha un plan para abrir quirófanos en turno de tarde y los sábados, algo que han anunciado a bombo y platillo. Pero claro, la apertura de los quirófanos los sábados por la mañana en el Hospital Miguel Servet está siendo como el Guadiana. Aparecen y desaparecen. No sabemos si es en función de las noticias que aparecen en los medios, si es porque faltan pacientes, algo que dudamos, o porque faltan profesionales. Hablamos del plan de abordaje de listas de espera quirúrgica, pero nos olvidamos de que existen dos listas de espera más, las de primera consulta de especialista y las de prueba diagnóstica. Y aquí va la siguiente premisa que siempre hemos defendido desde Ciudadanos y que se la hago en forma de propuesta a ver si la ve válida o no. Las listas de espera deberían ser únicas. El paciente debería entrar en lista de espera una vez que es derivado por el médico de cabecera a la primera consulta de especialista y no debería salir de la misma hasta que fuera
fuera diagnosticado, recibiera el alta o fuera intervenido quirúrgicamente, y el resto de los actos médicos que se realizan deberían estar incluidos en esa lista de espera. Así estaríamos hablando de datos reales y transparentes de cuánto tiempo estamos los aragoneses en lista de espera. Y a día de hoy los datos no son transparentes y lo único que hacemos teniendo o manteniendo 3 listas de espera es trampas al solitario y maquillar los datos. Y me explico. Cuando decimos que una persona lleva 6 meses, 1 año, 2 años en lista de espera quirúrgica, no estamos diciendo la verdad. Ese usuario no lleva 1 año, 2 años, 6 meses, lleva ese tiempo esperando una intervención, pero es que antes ha estado 6 meses, 1 año, lo que sea, esperando a que le vea el especialista, y luego 3 meses, 6 meses, 1 año, esperando a que le hagan las pruebas. En total, el paciente va a estar 2, 3 años esperando a que le den solución a su dolencia. ¿Cuántos médicos de cabecera, cuando te derivan al especialista, te dicen ármate de paciencia porque tardarán 2 o 3 años en ponerte tratamiento? En fin. Además, el sistema actual de listas de espera sirve a la Administración para regular las otras listas de espera y evitar que se vean las cifras reales, ya se lo han dicho antes. Si tenemos usuarios que llevan 6 meses esperando a ver al especialista, más 6 meses o más esperando a que les realicen las pruebas diagnósticas, esas personas no entran en la lista de espera quirúrgica y, por lo tanto, no sirven para regular. Y hablemos de la lista de espera de primera consulta, que llevan sin actualizarse desde mayo del 2022, 6 meses. Mire, si yo fuera mala, utilizaría su argumento y le diría o hablaría de apagón informativo, le diría que no se actualizan porque se acerca el periodo electoral y están maquillando datos. Pero esta vez no seré mal pensada. Y me creeré que el problema es de bases de datos que están protegiendo a la ciudadanía de datos que no son ciertos, pero eso sí, le pido que aceleren en la solución. Y además le pido, señora consejera, que hagan un plan específico para la reducción de las listas de espera de primera consulta. Tengamos aragoneses que llevan más de 6 meses con una indicación en su APP esperando a ser visto por el especialista que le pone pendiente de fecha y que están esperando a que se abran agendas. Y hablando de… nosotros estamos de acuerdo con las derivaciones, algunos han dicho que no, y agradecemos que en estos momentos se estén utilizando esas derivaciones, esos conciertos, no solo para suelo quirúrgico, sino también para la realización de intervenciones y de pruebas diagnósticas. Y yo le pregunto, señora consejera, ¿por qué no se publican las listas de espera de pruebas diagnósticas? Me quedan 20 segundos, señor presidente, antes de que me llame la atención. Y no me diga que es porque no hay apenas listas de espera o que la rotación en las mismas es muy alta y no tiene sentido que se publiquen estas listas de espera. Porque esa concluya después de varios segundos. Afirmación es absolutamente falsa. No podemos permitir que haya usuarios que lleven más de 1 año y medio esperando a realizarse una prueba diagnóstica. Usted habla de 30 días para una ecografía. Esta que suscribe lleva 1 año y medio. Igual es que soy una excepción. Es verdad que ahora están derivando. Se lo agradezco. Gracias. Señora Gaspar, Grupo Parlamentario Socialista, señora Moratinos. Gracias, presidente, y bienvenidos a los alumnos y a los profesores del Colegio Escuelas Pías de Jaca. Tanto la consejera como yo misma hemos repetido en multitud de ocasiones que la disminución de la lista de espera es una de las grandes prioridades del departamento. Y además no solo se trata de palabras, desde el Gobierno se actúa y se trabaja insistentemente para ello. Hay hechos, realidades y números, que es lo realmente objetivo, y a eso se le llama trabajo. Y demagogia, que es lo que hace la oposición, el ser agoreros, el plantear que la sanidad aragonesa se encuentra en situación de colapso en la sala de urgencias, y con ello, ¿saben lo que logran? Únicamente crear la alarma entre los ciudadanos aragoneses y desprestigiar la sanidad pública aragonesa. Pero insisto, por más que quieran darle la vuelta a la tortilla, la apuesta del Gobierno por modernizar la sanidad pública aragonesa y abordar los grandes retos que tenemos por delante, la lista de espera, la falta de profesionales, la modernización de la atención primaria, ha quedado claramente reflejado en la Ley del Presupuestos de Aragón para el 2023. Se aumenta en materia sanitaria 306 millones de euros, alcanzando el máximo histórico de 2.550 millones.
Y, señora Marín, ya sé que no le gusta nada que haga comparaciones con anteriores legislaturas, pero es que hoy es realmente imprescindible para que quede patente cuando plantean ciertos argumentos la cara que tienen. Junio del 2021. El Gobierno presidido por Marcelino Iglesias deja 303 pacientes con una demora superior a 6 meses para ser sometidos a una intervención quirúrgica. Prácticamente 3 años después, abril del 2014. Esta cifra pasa a ser de 4.683. Se ha multiplicado por 15. Y además, esta multiplicación por 15 se hace sin haber tenido que hacer frente a la peor pandemia mundial de los últimos años, como ha pasado en el 2020 y el 2021. Y con estos datos se comprueba que el Partido Popular, cuando está en la oposición, pone el grito en el cielo, pero cuando está en el Gobierno no gestiona, no sabe actuar. ¿Saben una cosa? Menos mal que no han gobernado ustedes durante la pandemia. Si no, no sé en qué momento nos encontraríamos a día de hoy. Dicho esto, que evidencia el descaro del Partido Popular cuando plantea ciertos datos, entendemos y compartimos la preocupación de todos los pacientes que llevan esperando tiempo para ser sometidos a una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica, porque estamos hablando de la salud, que es lo más importante que tenemos. De ahí el intenso trabajo del Gobierno. Y por ello es prioritario trabajar en ese plan de abordaje 2022-2023, utilizando todos los recursos disponibles, aumentando las jornadas quirúrgicas, con conciertos, pero además de todo esto, con transparencia. Los aragoneses son conocedores de los datos reales, a pesar de que no sean todo lo buenos que nos gustaría. Pero los ciudadanos no son tontos y se merecen la verdad, no como se hizo en esa legislatura 11-15, donde o no se publicaban o justo antes de las elecciones se maquillaban para que quedaran unos datos decentes. Y una vez más, me gustaría agradecer la colaboración y la implicación de los profesionales sanitarios para llevar a cabo esas medidas que recoge el plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica, que, señor Morón, tiene 3 objetivos. A 31 de diciembre de este año, que no haya pacientes oncológicos pendientes de una intervención quirúrgica con una demora de más de 30 días. Y este objetivo está prácticamente cumplido. A día de hoy estamos con un 80% de cumplimiento. Que a finales del 2023 se produzca una disminución del 85% con respecto a los datos de agosto del 2020 y, por último, que a 31 de diciembre del 2023 no sobrepase esa lista de espera de 180 días ningún proceso incluido dentro del decreto de garantía de plazo del Gobierno de Aragón. Dicho esto, y siendo conocedores que queda mucho camino por recorrer, vamos por el buen camino. Y una vez más, los datos corroboran mis palabras. Los números de octubre suponen una evolución muy favorable con respecto a los datos de enero de este año, pero también un importante descenso respecto al mes anterior y también respecto al octubre del 2021. Y además debemos saber que la demora no es uniforme en todos los procesos quirúrgicos. Por lo tanto, se están adoptando medidas específicas en cada uno de ellos. Y pongamos ejemplos de descensos. En conjunto, en octubre de este año hay 774 pacientes menos en lista de espera quirúrgica que en octubre del 2021. 774. Pero si lo hacemos por especialidad, en traumatología se ha producido un descenso del 25,41%, en cirugía vascular 42,57% y en oftalmología un descenso del 133%. Y para finalizar, si nos centramos únicamente en el 2022, de enero a octubre se ha producido un descenso de 1.628 pacientes, un 18,22%. Lo dicho, queda mucho por hacer, no sean agoreros, no lo pongan todo negro y, consejera, continúen con la senda emprendida que se progresa adecuadamente. Gracias, presidente. Gracias, señora Moratino. Señora consejera, su turno.
Bueno, esta es mi última intervención y quiero ampliar un poco la visión hacia lo estratégico y apuntar hacia el Plan de Salud de Aragón 2030, elaborado en el seno del Departamento de Sanidad, impulsado por el equipo de Salud Pública, pero participado por cientos de asociaciones, organizaciones, entidades sociales y profesionales y partidos políticos, a excepción del Partido Popular. Y esto le gustará al doctor Sanz porque, efectivamente, todas las acciones, recupero el Plan de Salud, todas nuestras acciones son previsibles y coherentes, dirigidas a la consecución de los objetivos que queremos desarrollar en el Plan de Salud 2020. Y entre ellas, pongo ejemplos. Priorizar estrategias que reduzcan las desigualdades en salud generadas por variables como la edad, género, clase social, etnia y territorio. En ese sentido, ofrecer al paciente cualquier recurso de la comunidad autónoma nos permite eliminar desigualdades territoriales. La historia clínica electrónica desempeña un papel central en la homogeneidad y en la equidad, no solo para la asistencia sanitaria y social, sino como fuente importante de información de la salud y las desigualdades. Por eso es necesario modernizar y adaptarla, y en ello estamos. De ahí que hablemos de cambios en los sistemas de información y en la transición hasta el Guara-Citas y al Guara-CUB, que, por cierto, señora Gaspar, precisamente el Guara-Citas es un sistema de lista de espera única que ofrece a cada uno de los usuarios en lista de espera de consulta especializada aquella cita más conveniente para que el usuario pueda elegir. O sea, de hecho, tenemos un plan y estamos trabajando en ello. Y siempre coherentes con el Plan de Salud de Aragón, que decimos que tiene que ser nuestro horizonte. También tenemos la obligación de mejorar las competencias en salud de las personas y potenciar la autonomía en las decisiones, haciendo fáciles y accesibles las opciones saludables, tal y como estamos haciendo en este abordaje, y evitar las prácticas sin valor, que también se ha hablado aquí, evaluando previamente a su implantación todas las tecnologías, medicamentos y servicios. Así que tener en cuenta las recomendaciones de no hacer y ser capaces, como estamos haciendo, de revisar la indicación si procede, haciendo en todo caso partícipe de las decisiones al paciente. Los datos efectivamente hablan por sí solos, y si hablamos de comparaciones, tendremos que hablar de las comparaciones a 31 de octubre del 20 con respecto al 31 de octubre de 2021, cuyas salidas de la lista de espera quirúrgica han sido de 4,7% superiores y un 28,06% superiores las salidas de la lista de espera respecto a octubre de 2022. Y tengo que recordar que es imposible que en la fecha de diciembre de 2022 tuviésemos pacientes en cantidad en lista de espera, porque tengo que recordar que tuvimos un confinamiento y no entró ningún paciente en lista de espera, con lo cual las cifras son comparables, como he dicho al principio de mi intervención, en circunstancias normales, pero no en circunstancias de pandemia, donde se han vivido un periodo en el cual no se ha incluido ningún paciente en lista de espera quirúrgica y posteriormente hemos tenido que incluir todas aquellas demoras que teníamos y priorizarlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? ¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos algún plan de abordaje, igual que tenemos para la lista de espera quirúrgica, para la lista de esperas de consultas o para la lista de esperas de diagnósticas? Sí. ¿Qué es lo fundamental? Pues disponer de herramientas que permitan identificar aquellas situaciones para los facultativos, para las personas, en las que debe priorizarse la atención rápida, así como establecer circuitos rápidos, y en ello estamos trabajando. No todos los pacientes son susceptibles de derivar a la actividad privada. De hecho, es muy medido y muy meditado cada uno de los pacientes que se derivan a la actividad privada, porque nosotros no solamente trabajamos con números, sino que trabajamos con personas. Y eso tiene que estar presente en todas y cada una de nuestras decisiones. Así que en el desarrollo de estas herramientas, y por poner algunos ejemplos de coordinación y tenemos que ahondar desde luego y profundizar en la interconsulta virtual, que insisto, se ha realizado en más de 500.000 de ocasiones en este periodo, y su implantación como herramienta está consolidada y muy valorada por los profesionales, porque permite que más del 80% de las interconsultas se respondan en las primeras 96 horas. Estos sistemas de información, esto no lo recojo el sistema de información, por eso estamos hablando de que tenemos que modernizar y tenemos que adecuar los sistemas de información con transformaciones profundas que verifiquen que esto es lo que estamos realizando. También tenemos que incorporar otros sistemas avanzados de telemedicina, como la teledermatología, en otras especialidades y en otras disciplinas que nos permiten mejorar la capacidad de resolución desde atención primaria. Y desde luego analizar esa oferta de consultas que también se ha sugerido en este hemiciclo de las diferentes especialidades
especialidades y sectores y no trabajar única y exclusivamente con cada uno de los centros, sino trabajar en común con todas las especialidades disponibles en todo nuestro sistema sanitario. Seguir con la política de mejora de empleo y incrementar la formación de especialistas. Todo esto lo estamos hecho especialmente en aquellas plantillas que se ven deficitarias en este momento, como puede ser reumatología, traumatología o urología. Hay que señalar en estos momentos que los circuitos de derivación para intervenciones quirúrgicas y la oferta de consultas no es un elemento estático, sino que requiere de una adaptación continua, sobre todo a las nuevas tecnologías y necesidades de la población. Y en ese sentido, nuestra comunidad autónoma, y esto lo tengo que poner en valor, en los últimos años y de forma meteórica a partir de la pandemia, se han incorporado a las últimas tecnologías diagnósticas y técnicas quirúrgicas punteras que nos han permitido, gracias a la altísima cualificación de nuestros profesionales, obtener unos mejores resultados y una mayor calidad de vida a los pacientes de Aragón. No solo es importante cuándo te atienden, que lo es, sino cómo te atienden. Y en ese sentido tengo que decir que en Aragón hay decenas de ejemplos de avances que nos hacen pioneros en técnicas y centros de referencia de otras comunidades autónomas. En oftalmología, desde los autotrasplantes a los implantes esclerales, a los iris artificiales, el servicio de cirugía pediátrica que aquí se ha nombrado del Hospital Miguel Servet, es en los pocos hospitales de España donde se realiza en periodo neonatal técnicas como la lobectomía pulmonar en periodo neonatal o la corrección de la atresia de esófago mediante toracoscopia. En angiología y cirugía vascular estamos trabajando con el uso de la inteligencia artificial para la implantación de endoprótesis y prótesis biológicas y reparando los aneurismas de aorta con endoprótesis de Tebar. En las unidades de implantes coclear, que ha cumplido 25 años, hemos tratado a 560 personas, casi la mitad de ellos niños a las cuales les hemos devuelto la audición. En neurocirugía, en estos momentos estamos operando a enfermo despierto, estamos trabajando con neuronavegación con GPS, estamos realizando radioterapia intraoperatoria. En traumatología utilizamos técnicas como el Wallan que permiten intervenciones quirúrgicas sin necesidad de anestesia, lo cual aumenta los rendimientos. En la cirugía general estamos utilizando radioterapia intraoperatoria y el uso de verde de indocianina para detectar metástasis en el mismo acto operatorio. En ginecología estamos haciendo miomectomías por radiofrecuencia y polipectomías por morcelación histeroscópica, y como estos hay miles de ejemplos y multitud de ejemplos, no solo en los hospitales de Zaragoza, sino también en los hospitales comarcales. Tengo que recordar que el Hospital Obispo Polanco en otorrinolaringología, en estos momentos se han dotado de microscopios con luz LED y óptica y los profesionales están operando, insisto, a pacientes de Zaragoza. Asimismo, en varios hospitales periféricos, y con esto quiero poner en valor la equidad de la asistencia sanitaria, en la uniformidad de la asistencia, en varios hospitales periféricos se está poniendo en marcha la detección de ganglio centinela por trazadores magnéticos, de manera que no tengamos que depender de hospitales centrales o de la capital para que se pueda realizar el ganglio centinela. Y todo esto, señor Sanz, sin que se vea afectado el rendimiento quirúrgico. El rendimiento quirúrgico, el dato global de todos los hospitales de salud, ha aumentado en 2021 de forma considerable, siendo superior al 66,5%, cuando el rendimiento óptimo y imposible ser superior del rendimiento quirúrgico de los quirófanos es de un 70%. En el año 22 se estima que llegaremos en cifras en torno al 67%. Hay que señalar el esfuerzo de los servicios de admisión de hospitales y los servicios quirúrgicos para reprogramar los huecos cuando ha habido que reprogramar estas intervenciones por pacientes positivos y que han sido capaces de ocupar esos huecos con otro tipo de intervenciones. De todas maneras, y porque ya no tengo más tiempo, nos enfrentamos evidentemente a un entorno complicado, motivado por una pandemia que ha supuesto un sobreesfuerzo para todos, para el sistema sanitario, y un déficit de profesionales en algunas especialidades generalizado en todo el territorio nacional. Para gestionar esta situación apostamos por una sanidad pública, crecimiento de presupuesto en sanidad de 306 millones de euros en 2023 hasta los 2.549 millones, frente a los recortes del Partido Popular que aplicó cuando sí había disponibilidad de personal. Apostamos por la participación de los profesionales y la colaboración entre los centros. Apostamos por la transparencia y apostamos por introducir mejores tecnologías y técnicas quirúrgicas que harán que mejore la calidad de la atención y mejorarán los resultados en salud de los pacientes de nuestra comunidad. Permitirán que nuestros
nuestros profesionales puedan desarrollar todas sus capacidades. Nos queda mucho para hacer, pero vamos en la dirección correcta y los datos lo demuestran, gracias a la apuesta por una sanidad pública que colabora con la sanidad privada y gracias a todo el personal sanitario que ha dado todo lo mejor de sí mismos en estos momentos tan complejos. Para finalizar, por supuesto que entiendo la preocupación de cualquier paciente, pero la obligación es atender antes a quien más lo necesita. Si la previsible evolución de la pandemia permite la disposición de los recursos habituales, tendremos el firme convencimiento de que alcanzaremos unos tiempos de atención acordes a los que los ciudadanos aragoneses merecen. Gracias. Gracias, consejera. Continuamos con el debate y votación de la moción número 2622, dimanente de la interpelación 104-22, relativa a la política general en materia de vivienda pública y social, presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, hemos debatido mucho a lo largo de la legislatura, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, sobre el problema de la vivienda, o más bien sobre el problema de acceso a una vivienda digna que tiene multitud de ciudadanos, y lo hemos hecho y seguimos haciéndolo porque el problema persiste. Seguimos incidiendo fundamentalmente en dar respuesta a la emergencia habitacional, de situaciones de vulnerabilidad y en actuar para resolver el incremento creciente de los precios, tanto de alquiler como de compra, porque cada vez, señorías, requieren de mayor porción de los recursos de las familias y de las personas. Un problema habitacional, como decía, que no se ha resuelto después de la crisis del 2008. Antes de la COVID, en Aragón se desahuciaban a 4 familias al día. El año 2019, 1.234 personas fueron privadas de su techo en Aragón. Es verdad que el decreto de estado de alarma y la parálisis de la economía, pues evidentemente mermó la capacidad económica de las familias, y de no ser por esas actuaciones estructurales y temporales, pero muy importantes, que se desarrollaron de forma transitoria para frenar la suspensión, para garantizar la suspensión temporal de desahucios, pues previsiblemente hubiéramos tenido una ola de impagos y de desahucios por impago. A esas medidas transitorias se han sumado otras que mejoran la capacidad material de las familias, el incremento del salario mínimo, las materias en empleo, el ingreso mínimo vital, pero desde luego no es suficiente para abordar un problema estructural, un problema importante que tiene nuestra sociedad, que es el problema del derecho a techo. El problema social de la vivienda persiste y, por lo tanto, hay que actuar especialmente también para dar respuesta a la situación que atraviesan aquellas personas que ya lo venían arrastrando antes de la pandemia, como les decía. El Consejo General del Poder Judicial señalaba el mes pasado que los desahucios en el conjunto del Estado habían bajado en el segundo trimestre de este año un 6,5%. No así en Aragón, que habían crecido en el mismo tiempo un 22,5% con respecto a la misma cifra del año pasado, ¿no? Y el crecimiento interanual ya del mes anterior había supuesto un incremento, como les digo, de un 7%, o sea, un 7,4%. O sea, tenemos un problema en Aragón específico también. El Justicia señalaba en un informe el año pasado que bueno, pues el mercado inmobiliario per se privado no está garantizando el derecho a techo y que, por lo tanto, es urgente intervenir desde los poderes públicos para garantizar que se cumple el artículo 48 de la Constitución, que se garantiza también en defensa del interés general, tal y como determina el 128, que se pone en marcha medidas para garantizar la función social de la vivienda, y en concreto decía que es necesario hacerlo de forma clara y precisa, decía el Justicia. Bueno, Izquierda Unida quiere volver a hablar desde ese lugar y lo que está claro es que lo que se está haciendo hasta ahora no está siendo suficiente para atajar pues, una cuestión que a nosotros nos preocupa muchísimo, y que ya saben que nosotros intervendríamos en ese sentido en la regulación de precios y garantizaríamos soluciones habitacionales de otra manera. Esta misma semana, y además es bueno, este dato es interesante traerlo a este hemiciclo, decía una encuesta que el 66% de la población estaba por la labor, es favorable a la limitación de los precios del alquiler, en la misma proporción prácticamente que aquellos que tienen una o más viviendas, que decían en un 65% que también estaban dispuestos a ese menester. Por lo tanto, debemos intervenir en un mercado que es incapaz de dar respuesta a la necesidad, y debemos hacerlo desde todas las administraciones, pues a juicio de Izquierda Unida, regulando precios, teniendo en cuenta la renta, movilizando sobre todo y en lo posible. Yo creo que aquí empezamos a plantear espacios de encuentro con el conjunto de fuerzas políticas, movilizando la vivienda vacía y incrementando nuestra capacidad
oportunidad de dar respuesta desde el parque de vivienda social a las necesidades de techo. Ejes de trabajo fundamentales que han de regir, a nuestro juicio, ese Plan Aragonés de Vivienda que debe realizarse cuanto antes, por cuanto ya está el estatal 2022-2025 y nosotros necesitamos uno aquí que dé respuesta a todas estas cuestiones y otras que se pudieran plantear. En 4 meses proponemos que se elabore dicho plan de vivienda para que se incremente sustancialmente la inversión en vivienda pública, para que se incremente la bolsa de vivienda social, para que se implique y se favorezca y se trabaje y se fortalezca el vínculo que hay con las entidades locales para dar solución a la gestión pública de las bolsas de vivienda y también a los proyectos y programas de mediación de conflictos en torno a la vivienda, y también para ser ágiles en la elaboración de esa herramienta, que no es más que una herramienta más, del registro de viviendas vacías, de cara a poder movilizar esas viviendas con las políticas y incentivos oportunos, garantizando así que avanzamos en el cumplimiento de su función social y damos seguridad también a los propietarios. El Gobierno de Aragón lleva anunciando políticas de adquisición mucho tiempo que a nuestro juicio no están dando resultados suficientes. Tampoco los esfuerzos para movilizar vivienda vacía con los bancos, con las propias entidades públicas y con la propiedad privada están siendo suficientes. Acabamos de firmar un convenio para ejecutar ese Plan Estatal de Vivienda en el cual no aparecen, por ejemplo, financiación propia para avanzar en programas de ayuda a arrendatarios en especial situación de vulnerabilidad sobrevenida o ese programa de puesta a disposición de vivienda de las áreas y entidades públicas para alquiler social asequible. Estas cuestiones creemos que deben estar contempladas en el programa, pero eso ya lo dejamos al BUR, de alguna manera, del desarrollo de ese plan de vivienda aragonés. Entonces, lo que pide Izquierda Unida en esta propuesta no es algo más que muy claro, que se elabore el plan de vivienda de Aragón, que tenemos que tener ya, y que se elaboren las herramientas que se están ahora mismo trabajando para poder movilizar y garantizar que se moviliza debidamente el mercado de la vivienda vacía. Gracias, señor Sanz. Se han presentado, por un lado, 2 enmiendas. La enmienda número 1, la enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno, y en primer lugar, para su defensa, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Y en su nombre, el señor Sales. Muchas gracias, presidente. Señor Sanz, el Grupo Socialista y los grupos que apoyan al Gobierno son muy conscientes de la importancia que tiene la materia de vivienda. Yo creo que un ejemplo de ello son los presupuestos que se están tramitando en esta casa y que serán ejecutados en el próximo 2023. Es verdad que en una materia como esta, en una materia como la vivienda, probablemente por mucho que se haga, por todo lo que podamos hacer, pues podremos considerar que siempre hay margen de mejora y que podemos profundizar. Y es verdad que el problema de la vivienda lleva ya muchos años afectando a este país, fundamentalmente después del estallido de la burbuja económica y de la burbuja inmobiliaria que vivimos a finales del año 2009-2010. Pero sí que es verdad que este Gobierno, este y el anterior, han trabajado intensamente en la materia, con iniciativas como la ampliación de la red pública de vivienda. En estos momentos está formada por 807 viviendas, de las cuales 597 en Zaragoza, 83 en Huesca y 127 en Teruel. También con unas líneas de ayudas importantes que se han llevado a cabo para mantenimiento de viviendas, líneas que todavía se profundizan más en este ejercicio con ese nuevo plan de vivienda y con ese también subvenciones a cargos de fondos europeos, porque el Gobierno central, conjuntamente con las comunidades autónomas, conjuntamente con el Gobierno de Aragón, siempre han planteado que estos fondos deben ser un elemento fundamental vinculados a la rehabilitación, una parte muy importante a la rehabilitación energética y a la accesibilidad también en este sentido. Y por eso le decía la importancia de estos presupuestos que se están tramitando en estos momentos, como también importancia en materia de vivienda protegida, esa orden del año 2022 en la que se declaraban los ámbitos territoriales de precio máximo de vivienda protegida, que por cierto que sentó muy bien, y así es el feedback que se está recibiendo. Por eso, desde los grupos que apoyan al Gobierno le hemos planteado una enmienda que pensamos que mantiene
el espíritu de su propuesta, pero que evidentemente también realiza algunas aportaciones importantes, y esa enmienda habla de elaborar en el plazo de 4 meses un plan aragonés de vivienda suplementario al plan estatal. Hemos dicho muchas veces todos que quizás lo que se plantea a veces desde el ámbito estatal hay que matizarlo para nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de el acceso a la vivienda 2022 y 2025 para continuar, y eso es lo que le enmendamos, el ritmo inversor en materia de vivienda pública de alquiler asequible, para dotar la bolsa de vivienda social para dar solución a las situaciones de los más vulnerables y para mantener la colaboración con entidades locales en materia de gestión pública de vivienda y de mediación para vivienda, porque pensamos también que las administraciones locales deben ser un elemento fundamental, y publicar, en este caso también, el reglamento que regule el registro de viviendas deshabitadas en un plazo de 6 meses. Esperamos poder llegar a un acuerdo para poder apoyar una moción como la que usted plantea por la sensibilidad de este Gobierno en materia de vivienda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Saber. En nombre de Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. En Podemos siempre hemos defendido la necesidad de que las administraciones públicas, cada una dentro del ámbito de sus competencias, pues deben actuar para garantizar el derecho a la vivienda. Y en Aragón, según el informe de Justicia sobre vivienda social, el parque de vivienda de titularidad del Gobierno de Aragón está muy por debajo de otras comunidades autónomas, y solo Cantabria o La Rioja tienen menos en términos absolutos. Pero es que además ahora estamos viendo que la subida del Euribor supone una carga hipotecaria muy importante para muchas personas. Y, sinceramente, establecer un código de buenas prácticas voluntario a las entidades bancarias, a Podemos Aragón, no nos parece que sea una medida que sirva para garantizar ese derecho a la vivienda. Cuando la gente las está pasando canutas, como es ahora, la respuesta del Gobierno no puede ser esperar que los bancos sean buenos, esperar su solidaridad, y más cuando han demostrado que son muy liberales cuando les sale bien, pero cuando no les va bien, que venga papá Estado y que les rescate. Y si no, acuérdense de aquellos 64.000 millones de euros que nos costó el rescate a la banca en la anterior crisis, ese rescate que no nos iba a costar ni un euro a los españoles, según Montoro. Así que llama poderosamente la atención el diferente trato que se les da a unos o a otros cuando toca arrimar el hombro. Nosotras estamos de acuerdo con lo que plantea su moción, señor Sanz. Para garantizar el derecho a la vivienda es fundamental ampliar el parque público de vivienda y fomentar alquileres accesibles. Y en esa línea hemos venido trabajando siempre desde Podemos. En el Gobierno de España, desde el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, se ha presentado la Ley de Vivienda, que, entre otras cosas, pues plantea movilizar toda la vivienda que está en manos de grandes tenedores y fondos buitres e incorporarla al parque público de vivienda accesible y social, ejerciendo también el derecho de tanteo y retracto. Y para favorecer el alquiler accesible, la ley también propone establecer límites al alquiler a zonas tensionadas, lo que viene a ser intervenir el mercado, eso que no les gusta nada escuchar a las derechas, pero que, según una encuesta publicada esta semana, reclaman más de un 66% de las personas encuestadas. Y en Aragón también se van dando pasos. Se rehabilitaron 12 viviendas para alquiler social, hay otras 10 pendientes de recibir y 9 más previstas, la construcción de 27 en La Merced, en Huesca, y otras iniciativas para aumentar la oferta de vivienda orientadas principalmente a los jóvenes. Pero además, a través de los fondos europeos, se van a poder financiar proyectos en 40 ayuntamientos. Y nos parece importante resaltar aquí que para las ayudas previstas en el nuevo plan de vivienda, para que estas no suponen un incentivo al fomento del alquiler, sino que se convierten en una prestación social. Por primera vez en nuestro país, la vivienda, se prioriza el derecho a la vivienda. Así que, reconociendo que sí que quedan cosas por hacer, evidentemente, en materia de vivienda, pero que tanto desde el Gobierno estatal como desde Aragón se están dando pasos firmes. Si acepta la enmienda que le hemos planteado o llegamos a un acuerdo, no tenemos ningún inconveniente en votar a favor. Gracias. Gracias, señora Prades. En nombre de Junta, señor Palacín.
Gracias, presidente. Desde la Dirección General de Vivienda se han hecho muchas cosas. Algunas de ellas tendrán un mayor efecto en el futuro. Estas medidas lo que están intentando es paliar las grandes necesidades que se han ido acumulando a lo largo de los años. Estos últimos años se han marcado unos objetivos claros y se han invertido grandes esfuerzos económicos y personales para poder cumplirlos. Por ejemplo, esta legislatura hay 12 viviendas que han pasado a la bolsa de alquiler, con una inversión de 1,2 millones. Se están rehabilitando las viviendas de Camineros para que pasen a la bolsa de alquiler social. Hasta el momento, 10 viviendas en Teruel, 6 en Alcañiz, otras 10 se recibirán próximamente en Teruel. Además, van a empezar obras en breves en Graus, 9 viviendas. Se ha buscado la colaboración con las entidades locales. Se convocaron ayudas para la adquisición de viviendas por los ayuntamientos para el parque público de vivienda. Se ha impulsado la construcción de 27 viviendas públicas en La Merced, en Huesca, que se están ejecutando ahora en este momento. El parque de vivienda está aumentando, ojalá se pudiera más, pero como se ve, la voluntad del Gobierno y para eso se está trabajando. También hay una apuesta por los jóvenes, para los menores de 30 años, 336 unidades habitacionales en Zaragoza, en Pirineos, 500 en la Expo, 300 en el Buen Pastor. Se pretende, con esos fondos europeos, 900 viviendas más, con una inversión de 14,8 millones. Además, desde Ordenación del Territorio, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, se han llevado adelante 79 proyectos en pueblos muy pequeños donde no es fácil encontrar vivienda y donde se han invertido 3,9 millones de euros. Como se ve, el trabajo del Gobierno de Aragón va en la línea de la moción que ustedes presentan en todo el territorio para resolver ese problema de vivienda que, como decía, existe. Otras prioridades son las líneas de ayudas con una apuesta por los jóvenes y las personas más vulnerables, además de una apuesta por la rehabilitación centrada sobre todo en la mejora de la eficiencia energética. Como ya han dicho, en cuanto a la iniciativa, hemos presentado una enmienda. Creemos que se adapta mejor al trabajo que se está realizando por parte del Gobierno, que la complementa, que la intenta mejorar, compartiendo, como decíamos, el fondo de la iniciativa. Adelantar que hemos llegado a un acuerdo que creemos que es beneficioso para Aragón, que es beneficioso para el territorio y que es beneficioso para trabajar en ese derecho a la vivienda del que tantas veces hemos hablado en estas Cortes y que va a beneficiar a tantas personas vulnerables y también, como decía, a sectores que tienen dificultades para poder conseguir una vivienda, para poder acceder a una vivienda, como son las personas más jóvenes. Por lo tanto, como decíamos, ha alcanzado el acuerdo, por lo tanto, Junta Aragonesista apoyaríamos la iniciativa que ustedes han presentado. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Señor Sanz, hablamos de vivienda pública y social, como todos sabemos, y usted nos explicaba una moción que dimana de la interpelación que usted mismo le realizó al consejero en el pasado pleno. Sí debo decirle que coincidimos en partes con usted, en otras discrepamos y de ahí la enmienda presentada, la cual ya conoce porque ya ha sido explicada por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. El señor Soro ya se lo dijo y nosotros lo compartimos, que viendo su intervención lo que más le preocupaba era incrementar el parque público de vivienda en alquiler asequible y social. Y es que esto también lo decía el informe del Justicia, un informe con el que nosotros también estábamos completamente de acuerdo en lo que planteaba en sus conclusiones y en sus propuestas. Usted también hacía referencia a este informe en su intervención. A esto el consejero le explicaba todo lo que desde el Departamento de Vertebración se está llevando a cabo, que no es poco y data de, en primer lugar, recurrir todas las posibilidades que posibiliten el incremento del parque público, también la adquisición de 12 viviendas. Se han invertido 1,2 millones de euros. También se está tramitando la orden que da la posibilidad de adquirir más viviendas.
rehabilitando el parque público de la DGA, en concreto las viviendas de Camineros. Se han habilitado, como ya hacía referencia el señor Palacín, 10 viviendas en Teruel y 6 en Alcañiz hace ya unos años, y se van a recibir otras 10 en Teruel, así como se van a empezar a rehabilitar las de Graos. También se está impulsando modelos alternativos para dar alternativas a las personas jóvenes, pensando en esas residencias para los jóvenes, y se está actuando en el medio rural. En los pueblos, como todos sabemos, el mayor problema ya no es el precio, sino también esa falta de vivienda y, por supuesto, de vivienda pública. Toda una serie de actuaciones que ponen de manifiesto el trabajo realizado por el Departamento. Como le decía al principio de mi intervención, en algunas cuestiones discrepamos, y es por ello por lo que hemos presentado la enmienda, que ya conoce, y dependiendo de las transacciones que puedan existir, el Partido Aragonés formalizará su voto. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Se ha presentado también una segunda enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y para su defensa, señor Hortas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, hemos debatido muchas veces sobre vivienda en la Comisión de Vertebración, y ahí ya sabe usted que nosotros hemos sido críticos y hemos solicitado también muchas veces pues, que se incremente la vivienda de alquiler social y la de alquiler asequible. Por supuesto, ahí nos hemos encontrado, hemos tenido puntos de acuerdo. Hemos solicitado muchas veces y hemos presentado proposiciones de ley que han sido aprobadas para incrementar la bolsa de alquiler social. No puede haber familias actualmente que tengan el derecho reconocido a una vivienda de alquiler social y no se la podemos entregar porque no hay viviendas en esta bolsa. Hemos insistido mucho en el alquiler asequible. Creemos que hay que regularlo, que hay que incentivar las bolsas de alquiler asequible. De hecho, hicimos una propuesta de resolución en este sentido. La vivienda de alquiler asequible, que como siempre nosotros decimos, tiene que estar orientada a los superpagadores, a esas familias que no siempre acceden a las ayudas y que realmente en la situación actual lo están pasando mal, y también los jóvenes. Por supuesto, en el punto tercero que habla usted, en el punto C, favorecer la colaboración con las entidades locales, pues también estaremos ahí, y usted lo sabe, y aquí nos hemos encontrado muchas veces. Yo creo que esto es la parte más importante en la que tenemos que estar de acuerdo, en apoyar a las familias, en apoyar a los más desfavorecidos. Dentro de las propuestas que le han hecho, solo quiero hacer un inciso, hombre, le dicen continuar con el ritmo inversor en vivienda de alquiler asequible. Hombre, vamos un pelín al ralentí, tampoco estaría mal que aceleramos el ritmo inversor. Nosotros le hemos presentado una enmienda, señor Sanz, y la enmienda sigue estando en la línea nuestra. Nuestra línea de intervención en la vivienda, aquí es donde radicalmente discrepan nuestro grupo y el suyo. Nosotros somos más proclives a generar certezas, a generar seguridad jurídica, a que haya incentivos fiscales para aquellos que quieran poner la vivienda en alquiler, que ahora mismo a lo mejor está desocupada, y la quieran introducir en el mercado de alquiler. El objetivo, pues que las personas que tienen una vivienda vacía, las personas que disponen de una, libremente puedan introducirla en el mercado. Nosotros, por supuesto, en el marco de las libertades de las personas, estamos en contra de hacer un registro de vivienda vacía así por así. Y sobre todo por dos cuestiones. La primera, nos parece peligroso porque hay que regularlo muy bien y hay que tener muy claro cómo se regularía este registro. No podemos ponerle un brazalete a las personas, mire, usted tiene una vivienda vacía, usted también. Yo creo que eso, dentro de las libertades, hay que regularlo y hay que tenerlo muy claro. Y esto entra dentro del segundo punto. ¿A quién le vamos a introducir en este registro? ¿A todo el mundo? El que tiene una vivienda vacía porque a lo mejor vive en un municipio rural y quiere llevar a sus hijos a la Universidad de Zaragoza y tiene una vivienda en Zaragoza, a ese también le vamos a introducir en el registro. Hombre, si estamos hablando de grandes tenedores, si estuviéramos hablando del Sareb, bueno, podríamos hasta compartirlo, pero así libremente
ir marcando y señalando a las personas con un registro de viviendas. Insisto, nosotros siempre hemos sido proclives de generar certezas, de generar seguridad y de que libremente la gente introduzca la vivienda vacía en el mercado, que así, y como ya le he repetido alguna vez en estos debates, a mayor oferta el precio seguro que se regulará y irá a la baja. Por lo tanto, le solicito la votación por separado del punto 1 y el punto 2. Estoy seguro que no tendrá ningún inconveniente y así en el punto 1 nos encontraremos, que es donde realmente quieren que estemos los aragoneses, encontrando soluciones a los problemas reales de la gente. Muchas gracias. Gracias, señor Hortas. Intervención de los grupos no enmendantes. En primer lugar, Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, pues el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, aun estando de acuerdo en algunos de los aspectos que presenta en su iniciativa, votaremos en contra de la misma y lo haremos por los siguientes motivos. El primero y obvio es, como usted sabrá, que el pasado 18 de febrero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el proyecto de ley por el derecho a la vivienda y que, como usted sabe, está paralizado. Tiene una normativa nacional, sería necesario para poder elaborar el Plan Regional de Aragón, que es lo que usted solicita, y si no es así, cabe el riesgo de elaborar una norma que incumpliera la normativa nacional con todos los problemas legales que esto podría generar. Dicho lo cual, y a la vista del texto sectario que se está elaborando en el Congreso de los Diputados, la verdad es que no podemos ocultar que nos congratulamos con que este proyecto de ley siga paralizado y ojalá continúe esa situación durante mucho tiempo. Señor Sanz, ¿puede aceptar la enmienda que le ha presentado el cuatripartito? Como creemos que lo hará para contentar a su parroquia. Pero mire, con esto no hace otra cosa que hacer como que hace, pero realmente no hace nada. Llegar a un acuerdo para que se continúe haciendo lo mismo que hasta ahora, que se caracteriza por los escasos ritmos inversores en vivienda pública en relación con la demanda, la importante demanda existente de vivienda, y por construir lo poco que parece que se va a hacer con tintes electoralistas tarde, muy tarde para muchos aragoneses. Respecto al punto número 2 de su moción, pues evidentemente ni de lejos vamos a apoyarla. Las connotaciones de este punto son clarísimas. Atacar la propiedad privada, atacar la libertad legítima de sus propietarios a tener una vivienda vacía y facilitar un registro de viviendas vacías para su disposición voluntaria o no, es decir, forzosa, por parte de la Administración. Respecto a este punto, no nos extraña la posición favorable defendida por Xunta Aragonesista, el Grupo Podemos y el Grupo Socialista, contraria a la defensa de la propiedad privada como elemento esencial de la libertad de los ciudadanos. La posición del Partido Aragonés, pues algo más nos chirría, con esos aires de aragonesismo moderado, aunque visto su comportamiento a lo largo de la legislatura, pues la verdad es que ya no nos extraña. Para Vox, el acceso a una vivienda en España desde hace años se ha convertido en un camino lleno de obstáculos, subidas de impuestos, regulación, falta de vivienda social, aumento de precios por la falta de oferta, especulación, complicidad con los movimientos de ocupación ilegal de viviendas. La posibilidad de acceder a una vivienda no puede convertirse en un lujo que solo unos pocos puedan permitirse. Todos los españoles deben tener acceso a un hogar en el que puedan desarrollar su proyecto de vida y formar una familia. La protección de la propiedad y la intimidad en el hogar resultan imprescindibles. Por ello, se debe endurecer la ley contra las mafias de la ocupación, a la vez que se garantiza un techo a todo español necesitado. Y, por supuesto, como le he indicado, votaremos en contra de su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular. Señor Juste. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, señor Sanz, debatimos la moción sobre necesidad de incrementar el parque público de vivienda, sobre todo las viviendas destinadas a uso de alquiler social o asequible, que contribuyan a garantizar una vivienda a aquellas familias que así lo necesiten y, además, poniendo el foco en las más vulnerables, también en colaborar con las entidades locales en materia de gestión pública de vivienda. Hasta aquí, todo bien. Lo que pasa es que con ustedes siempre pasa lo mismo. Una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo.
Si nos vamos a la memoria del programa de vivienda, el equipo de Gobierno que presenta junto con los presupuestos, podemos comprobar que la principal finalidad es garantizar el derecho a la vivienda, la atención a los sectores más vulnerables de la población, incluidas aquellas personas que han perdido su vivienda mediante la formación de un parque de vivienda social y la gestión de las ayudas para el arrendamiento. Oye, ¿quién va a estar en contra de todo esto, no? Luego vemos que la enmienda que presenta el equipo de Gobierno pide continuar con los ritmos inversores. Yo la verdad que cuando lo leí pensé que era broma, sinceramente. Porque, oye, continuar con los ritmos inversores de estos 8 años, que ya se ha dicho aquí, con 12 viviendas que se ha comprado por Suelo y Vivienda de Aragón, con 20 viviendas que tenemos en Teruel rehabilitadas, 6 en Alcañiz, 9 en Graus, que todavía no están, 27 en Huesca, y si somos bondadosos, pues las 21 que se han subvencionado a través del Fondo de Cohesión, 86, 12 viviendas cada año. ¿Esto es lo que ustedes quieren? ¿Para eso presenta usted esta moción, señor Sanz? ¿Para continuar con estos ritmos? Si usted en la interpelación lo hacía bien, decía, oiga, ¿cuántos años necesita usted, señor Soro, para llegar a cubrir todas las necesidades con este ritmo inversor? Bueno, después de 8 años, es ahora cuando hablan de 1.000 viviendas por año, de 20.000 viviendas. ¿Será que vamos a empezar una campaña electoral? ¿Será que estamos a las puertas de unas elecciones? ¿Será por eso? Si hablamos de las ayudas al alquiler ya, oye, después de 2 años, a la gente que lo necesita, no se pagan las ayudas. Ustedes han gozado durante estos años de unos presupuestos expansivos. Pasamos en el 2015 de 4.655 millones de techo de gasto a 6.900 en este año. Pero sus prioridades han sido otras, pero no la vivienda. No la vivienda. Nosotros, tampoco las carreteras. Apoyaríamos el punto número 1 y votaremos en contra del punto número 2. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, porque mire, señor Sanz, nosotros somos más de incentivar, de ayudar, de colaborar, de dar seguridad a la gente y no de prohibir, de ocupar, de penalizar. Somos de eso. Y mire, voy a utilizar una expresión que utiliza mi amigo Campoy, mi compañero. Copien, copien. Conseguido en un año 100 viviendas para alquiler social y asequible. Lo que ustedes no han sido capaces de conseguir en 8, Zaragoza en un año. Muchas gracias. Gracias, señor Juste. Señor Sanz, para fijar su posición con respecto a las enmiendas y a la solicitud de votación por separado. Como suele pasar, se llega a acuerdos y luego se modifican los acuerdos para llegar a acuerdos más amplios. Entonces, sus señorías tenían un texto que les he pasado, pero va a haber un cambio en el punto número 2 y mantenemos el texto planteado por la enmienda que firman Partido Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, con la diferencia de simplemente se pone en 3 meses. Con todo esto quedaría el texto de la siguiente forma: punto 1 con la misma redacción que estaba en la propuesta inicial y en la enmienda. Punto 2, continuar incrementando el ritmo inversor en materia. Punto A, perdón. Continuar incrementando el ritmo inversor en materia de vivienda pública de alquiler social. Punto B, igual que quedaba. Punto C, mantener y reforzar la colaboración con las entidades locales. Y el punto 2, publicar el reglamento que regula el registro de viviendas deshabitadas en el plazo de 3 meses. Y como es una iniciativa completa, no vamos a aceptar la votación por separado. Tal cual la tenemos nosotros. Vale, perfecto. Pues entonces se vota. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 34, en contra 29, ninguna abstención. Queda aprobado la iniciativa en los términos que ha leído el señor Sanz. Explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Para agradecer los esfuerzos para llegar a acuerdos de los grupos que han votado favorablemente la iniciativa, también para agradecer la voluntad de llegar a acuerdos en 2 cuestiones que son fundamentales, señorías. Ustedes podrán votar que no, hacer un plan aragonés de vivienda, que es lo que han hecho. ¿Han votado que no?
Han votado que no a incrementar los fondos para vivienda pública. Han votado que no para dotar de mayor agilidad, de mayor trabajo con las entidades locales para facilitarles la tarea. Han votado que no para incrementar la bolsa de vivienda pública y social. Y han votado que no a hacer única y exclusivamente un reglamento que facilita el desarrollo de políticas públicas, en la dirección que sean, pero es necesario ese reglamento, como va a ser necesario por ley. Por lo tanto, señorías, ustedes tienen un serio problema con sus atavismos y yo les recomiendo una tila, porque además el debate para esta tarde va a ser un debate que se aventura intenso, tenso y extenso. Por lo tanto, tomen, en vez de café, tomen tila. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Sí, muchas gracias, presidente. Pues no iba a intervenir, pero me obliga, señor Morón. Sí quiero decirle que con la misma fuerza que usted exige cambios en política de vivienda en Aragón, siendo que no existe ningún tipo de conflicto, le animamos a que se oponga a temas que también se tratan en Aragón, como es el trasvase, un tema muy importante para los aragoneses. Muy fea su referencia al partido aragonés, muy fea. Si quería decir algo, dígalo, pero no lo insinúe. Dígalo, porque usted no tiene que venir ahora a un partido como es el Partido Aragonés a enseñarnos lo que es el aragonesismo. El aragonesismo también son comarcas, también son diputaciones y también es medio rural. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Sí, mire, señora Peirat, yo creo que usted se ha disparado y ha dado agua. Y yo antes he disparado y he dado tocado. Me parece que les he tocado. Mire, señor Sanz, nosotros hemos votado no a la propaganda y hemos votado que no a la expropiación. Tiene que decir usted lo que hemos votado y hemos dejado de votar. Ustedes están generando un precedente muy importante, ustedes y todos los grupos del cuatripartito, cuando están elaborando esos registros de viviendas desocupadas. Porque eso tiene un fin. Eso tiene un fin y todos lo sabemos y se llama expropiación. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Hortas. Pues mire, señor Sanz, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Hemos votado que no a su intransigencia, tal cual. No nos va a decir usted que hemos votado que no a incrementar la bolsa de alquiler social ni de alquiler asequible, porque hay un montón de proposiciones no de ley nuestras aprobadas en la Comisión de Vertebración. Le hemos votado que no a su intransigencia. A su intransigencia. Y usted no ha sido capaz de hacer la votación por separado porque le interesaba esa foto de las derechas por un lado y las izquierdas por el otro. Ha sido su intransigencia. No ha querido llegar a acuerdos. Sí, señor Sanz. Sí, señor Sanz. No ha querido llegar a ningún acuerdo. Y no nos va a decir que estamos en contra de la bolsa de alquiler asequible o de alquiler social, porque hemos presentado propuestas de resolución, proposiciones no de ley. Y usted lo que ha hecho es que esta Cámara no pueda llegar a acuerdos. Eso es lo que ha hecho, señor Sanz. Eso es lo que ha hecho. Es su iniciativa y puede hacer lo que quiera con ella. ¿Qué es lo que ha hecho? Impedir que se llegue a acuerdos entre todos los grupos de esta Cámara, porque le interesaba esa foto. Una lástima y de verdad qué decepción, señor Gracias. Sanz. Gracias, señor Hortas. Grupo Parlamentario Popular, señor Juste, como no. Sí, muy rápidamente. Nosotros hemos votado que no a la falta de gestión. Hemos votado que no porque con 12 viviendas al año no vamos a ningún sitio. Y hemos votado que no a seguir con ese ritmo inversor. Y votamos que sí a la seguridad de los propietarios, a garantizarles los cobros y a conseguir de verdad que la gente pueda tener una vivienda digna. Nada más. Gracias, señor Juste. Grupo Parlamentario Socialista, nada. Pues hacemos una parada hasta las 4:10. Que retomaremos el tema. Coman tranquilamente, que no creo lo que dice el señor Sanz de que va a ser una tarde tensa, en absoluto.
Sí, pero habéis vuelto a dar tiempo. Sí, porque me ha hecho que...
¿Al barrio entero le afecta o solo...? No, me dice que se está, no sé a qué zona, pero...
Sí. Sí que funciona. Buenas tardes. Retomamos la sesión plenaria. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 358/22 sobre la elección de los miembros de las instituciones y organismos de la Administración, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para su presentación y defensa por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora García por un tiempo de 5 minutos. Señor García, tiene la palabra. Buenas tardes, señores diputados. Traemos por parte de nuestro grupo parlamentario una iniciativa que yo creo que no gusta mucho a los señores de aquí ni a los señores de allá, pero a nosotros nos gusta bastante, y nos gusta bastante porque la llevamos en el alma y en el corazón desde el inicio de nuestro partido y desde los primeros tiempos de Ciudadanos. Las democracias liberales tienen una serie de fundamentos. Uno de ellos es la libertad, otro de ellos es la separación de poderes, otro de ellos es esa línea que hay entre lo público y lo privado, y otro de los fundamentos y bases fundamentales de la democracia liberal es la neutralidad de la Administración y de las instituciones. Y nosotros venimos a hablar de eso, de neutralidad de la Administración y de las instituciones. Como verán ustedes, el cuerpo o el suplico de la PNL hace una relación de determinadas instituciones y organismos, y venimos a solicitar del Gobierno, de las Cortes de Aragón, que a su vez insten al Gobierno de España para que toda esa relación que ahora mismo les voy a nombrar, la elección de las personas que están al frente de esos organismos, de esas instituciones, sean elegidas en base a su mérito y a su capacidad. No sean elegidas ni porque tienen que ocupar un sillón, ni porque son favores debidos dentro de los propios partidos políticos, e incluso favores debidos entre unos y otros partidos políticos. Estas instituciones de las que nosotros solicitamos que, como acabo de decir, se nombren o se designen a los presidentes y a las personas que dirigen estas instituciones de forma que se tenga en cuenta su mérito y su capacidad, son la Fiscalía del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo del Poder Judicial. No voy a hablar de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial porque al final de la tarde precisamente tenemos una iniciativa relativa a este tema, y ahí ustedes ya verán la posición que mantiene Ciudadanos, que es la que les estoy diciendo, es decir, que se elijan por mérito y capacidad. Y además de instituciones como les acabo de mencionar, también está el Defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal de Cuentas, otros organismos de los que yo creo que todos nosotros hemos comprobado que no es lo más adecuado elegir que la persona que esté ahí lo sea por ser de un color o de otro, y que sería muchísimo mejor que la persona que estuviera al frente hubiera sido designada por sus reconocidos méritos o por su reconocida capacidad. Y me estoy refiriendo a organismos como puede ser el CNI, como puede ser el INE, como puede ser el CIS. No voy a hablar del CIS de Tezanos, pero yo creo que todos sabemos lo que hay. O incluso la Radiotelevisión Española. Y tampoco voy a hablar del último nombramiento de Elena Sánchez, que ya no ha sido por decretazo, ha sido por sorteazo. Dicho todo esto, yo creo que queda claro cuál es la posición, cuál es el motivo de esta proposición no de ley. Creemos que con esta proposición no de ley conseguimos dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Por un lado, robustecer las instituciones. Cuanto más robustas, más neutrales sean las instituciones, mayor democracia hay. Y, por otro lado, acabar con esa desafección para que aumente la confianza de los ciudadanos en el devenir de las instituciones y de la Administración pública. La proposición no de ley es muy sencilla. Simplemente ustedes tienen que decidir si quieren seguir repartiéndose
las instituciones o si realmente quieren dar la vuelta de calcetín y de una santa vez volver o empezar, en algunos de los casos, a elegir a las personas más adecuadas. Muchas gracias. Gracias, señora García. Turno ahora de intervención para el resto de grupos parlamentarios, comenzando por el señor Sanz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Imposible para Izquierda Unida apoyar esta iniciativa, no solo porque no está de acuerdo en lo que se propone, sino sobre todo y fundamentalmente porque responde a un fondo político, un fundamento político que a nuestro juicio es profundamente preocupante. Ciudadanos extiende hoy el que los jueces elijan a los jueces al conjunto de otras instituciones fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestra vida democrática. Y fíjese, uno de los principios rectores de nuestro modelo constitucional es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes, señora García. Miren, su liberalismo no persigue neutralidad ni robustecer las instituciones, no persigue eso, percibe que ciertos poderes, que no son reflejo de la voluntad popular, decidan la conformación de espacios fundamentales que sí operan en democracia, pero que con su propuesta no son elegidas en base a las normas democráticas de las que nos hemos dotado. Eso es lo que ustedes están decidiendo. Y eso no es neutralidad, señora señora García, eso es otra cosa. No compartimos, es más, estamos radicalmente en contra. Dígame, señora García, ¿bajo qué mandato, quién, cómo y de qué manera se van a elegir instituciones tan fundamentales como, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística? ¿Quién? ¿Cómo? Una pregunta que yo le hago, porque usted está proponiendo que no sea con arreglo a la voluntad popular expresada en las urnas, que es el único mecanismo a día de hoy que tenemos para valorar cuál es la voluntad popular del pueblo español. Dígame si quieren cambiar la Constitución para determinar una forma distinta de la elección de los órganos que rigen los órganos de gobierno de los jueces, Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, en fin. Díganlo, lo están proponiendo, porque de momento se eligen como se eligen, con arreglo al título sexto, luego hablaremos en otra proposición no de ley de la Constitución y en base a unos artículos que determinan con claridad meridiana una serie de cuestiones. ¿A qué voluntad? Si no es a la voluntad del pueblo español al que tienen que dar servicio, van a tener que responder estas instituciones que usted dice que así van a alcanzar robustez y neutralidad. ¿A cuál? Y esa es la pregunta que usted debería de contestar. Porque fíjense, la separación de poderes no exime de la vinculación a la soberanía popular y democrática de todos y cada uno de ellos. Y, por supuesto, para nada está reñida esta cuestión con el mérito y la capacidad que ustedes argumentan como fundamento básico que justifica y sustenta esta iniciativa, por cuanto incluso en el orden constitucional ya determina que tienen que ser nombrados bajo esas cualidades. Y así sucede. Cosa distinta es que se malverse la necesidad de mayorías amplias que requieren para el nombramiento de determinados órganos que usted cita hoy aquí y se interprete esa capacidad no como un mandato obligatorio de las partes a nivel constitucional, es decir, que el Partido Popular interprete que no tiene una obligación de cumplir, sino que tiene un poder de secuestrar una institución. Eso son cosas distintas. Eso tiene que ver con el cumplimiento constitucional y después hablaremos de esta cuestión. Pero, desde luego, lo que ustedes plantean aquí es una cosa que es peligrosísima, que determinadas instituciones se alejen de la voluntad democrática del pueblo español, que a día de hoy la única forma de expresarse es mediante las urnas. Así que Izquierda Unida votará que no. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera tiene usted la palabra desde el escaño. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la Constitución española ya define en su artículo 66.2 las esenciales funciones encomendadas a las Cortes Generales que, como saben ustedes, como representantes del pueblo y eje central del sistema democrático deben desempeñar. Bajo esta genérica definición se engloban múltiples funciones y potestades y entre ellas una muy relevante como es la participación en el nombramiento, designación de los miembros de altas instituciones del Estado o de organismos públicos de la Administración. Eso es lo que nosotros apoyamos y eso es en lo que nosotros creemos. Gracias, señor Guerrero. Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. La democracia necesita pilares sólidos donde asentarse. El imperio de la ley,
Los poderes públicos y todos los ciudadanos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, principios como el de legalidad y jerarquía normativa, la publicidad y transparencia, la seguridad jurídica, el pluralismo político, la objetividad y no arbitrariedad de los poderes públicos, el mérito y la capacidad, la responsabilidad y rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Además de toda una serie de pesos y contrapesos para favorecer el sano control del poder y la independencia de las instituciones y organismos públicos. Vox ya en estas Cortes presentó en septiembre de 2020 una iniciativa parlamentaria en apoyo a las instituciones de la nación. Reclamábamos expresamente garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar cualquier tipo de injerencia política. También evitar esas negociaciones presupuestarias que incidan en el normal funcionamiento de las instituciones y poderes básicos del Estado. Les suena actual, ¿verdad? Igualmente, en el Congreso, Vox presentó una iniciativa al objeto de asegurar la independencia, autonomía y objetividad de un órgano consultivo, como es el Consejo de Estado. Pero claro, siendo los socios los que son de este Gobierno, los enemigos de España y del orden constitucional, esos que dijo un día Sánchez que no podría pactar con ellos, que no podría dormir, bilduetarras, separatistas catalanes, comunistas y podimitas. Con tales socios, el pretender perpetuarse en el poder a cualquier precio, pues sale muy caro a la democracia, a la justicia y a todos los españoles. Y desde luego, las injerencias políticas ilegítimas son enormes y variadas. Algunos ejemplos: los indultos a los golpistas catalanes, la destitución de la directora del CNI entregando su cabeza a los separatistas catalanes, los acercamientos y puestas de libertad de asesinos etarras, presos por presupuestos, los continuos ataques a la corona. Lo último, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, por ejemplo, para contentar a Bildu. La verdad es que el uso partidista y la falta de objetividad e independencia que provoca el Gobierno de Sánchez es clamoroso. La Fiscalía General del Estado, controlada y subordinada completamente al Gobierno, y ya no se esconden, ¿no? Hay que haber sido ministro socialista o tener el carné de honor del partido para ostentar tal cargo. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. El pretendido asalto continuo al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial para colocar a magistrados de su cuerda ideológica, el CIS de Tezanos, que con el dinero público trata de prescribir el voto, hacer campaña y propaganda y manipular la opinión pública, sin ningún recato ya, eso ya se lo tenemos que reconocer, ya no se esconde. Y si quieren más, en otro orden, pues hablamos de Indra y la expulsión de los consejeros independientes para controlar el recuento informático de votos, el amigo de Sánchez, colocado de presidente de Correos con la última polémica del sello que reivindica el comunismo, o mismamente Loterías del Estado, que promociona en sus boletos la ley de solo sí es sí, nada menos. Será por aquello de que a los violadores les ha tocado la lotería. Con este Gobierno de Sánchez triunfa el enchufismo, el nepotismo, fomentar redes clientelares y los intereses partidistas. Muchas gracias. Gracias. Señor Xunta Aragonesista. Señor Palacín, desde el escaño. Sí, gracias, presidente. Presenta a sus ciudadanos una proposición no de ley que pretende cambiar la forma de elección de diferentes miembros de las instituciones y organismos de la Administración del Estado. Algunos de estos organismos recogidos directamente en la Constitución en la que se recogen las funciones que se encomiendan a las Cortes Generales y a los representantes elegidos democráticamente. Algunas de las funciones que tienen estos representantes son la elección de los miembros de estas instituciones del Estado, que hemos hablado ya: defensor del pueblo, fiscal general, los consejeros del Tribunal de Cuentas, la presidencia del Consejo Económico y Social, así hasta 11 organismos. Tanto el Congreso como el Senado, para Xunta Aragonesista, tienen toda la legitimidad dada por la elección democrática de la ciudadanía. Y porque, entre otras cosas, como he dicho anteriormente, entre sus funciones están la de aplicar las propias leyes que regulan algunas de estas instituciones de las que hablaba y, por supuesto, elegir a algunos de sus miembros. Por lo tanto, Xunta Aragonesista no compartimos, como decía, la iniciativa, porque creemos que los representantes elegidos democráticamente ya tienen entre sus funciones la elección de estos miembros, de estos organismos de la Administración del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Prades. Gracias, señor presidente. Yo entiendo que, aunque no sea competencia de este Gobierno, ustedes planteen esta iniciativa en esta Cámara porque, tras 4 años de secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, está claro que urge reclamar ese cambio desde todas las instituciones democráticas
y ustedes han aprovechado esta PNL pues, para incluir a otras instituciones y organismos. Y quiero recalcar democráticas porque la composición y la forma de elección o designación de los miembros de casi todas las instituciones a las que hacen referencia en su PNL dependen de la soberanía popular legítimamente representada en el Congreso y en el Senado y, por supuesto, también en el Gobierno. Ya se lo han dicho, el artículo 1.2 de la Constitución, ¿dónde reside la soberanía popular? ¿Y de dónde emanan los poderes del Estado, del pueblo? A mí me preocupa que ustedes en su intervención ha dejado muy claro que les preocupa la separación de los poderes del Estado, pero parece que le preocupa muy poco de dónde emanan. Y creo que eso es lo importante reconocer en un Estado democrático como el que estamos y nosotras defendemos. Y más me preocuparía todavía si ese olvido lo han hecho deliberadamente. La base de la democracia es la soberanía popular, eso está claro. Las instituciones públicas de cualquier país democrático han de fundamentarse en la legitimidad que les da emanar de la voluntad popular de sus pueblos. El actual Consejo General del Poder Judicial y el resto de instituciones a las que hace referencia su PNL es fruto de esa mayoría parlamentaria, una mayoría parlamentaria que ya no existe. Los españoles han mandatado un nuevo Parlamento, un nuevo tablero político y unas nuevas mayorías diferentes en esa Cámara. Y eso parece que les cuesta entender a algunos que se dicen demócratas. La apuesta del PP es el bloqueo y la apuesta de Ciudadanos, vista esta PNL, es cambiar derechos por funcionarios. Los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que se requiere para optar una plaza dentro de la función pública nada tiene que ver con los derechos soberanos del pueblo que reconoce la Constitución. Y lo que ustedes plantean en esta PNL evidentemente supone una merma de parte de esos derechos, una parte de nuestra representatividad y de las funciones que tienen atribuidas las Cortes Generales. Así que, dicho lo visto, votaremos en contra. Gracias, señora Paredes. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Estamos ante una iniciativa que presenta el Grupo Ciudadanos que ilustra muy bien lo que les está pasando. En realidad, lo que están haciendo es renunciar a la política. Eso es. Y esto representa esta iniciativa. Es una oda al buenismo imperante de cara a la galería, bañado hasta con cierto toque de panfilismo. Lo de renunciar por incapacidad a la política pues es evidente. Tampoco es que su aportación a la política hasta ahora haya sido transformadora realmente. Y han decidido que entonces que saquemos la política de las instituciones del Estado. Por cierto, que se han dejado varias de ellas, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y alguna más. Lo digo porque ya que quieren transformar la sociedad por vía de la tecnocracia, ahí tenía varias. La política es necesaria, señores de Ciudadanos. Está en todo y lo está cotidianamente en nuestras vidas. ¿Qué es sino el Tribunal Constitucional? Es el órgano que interpreta la Constitución a los ojos de la sociedad de cada momento. ¿Y qué son los ojos de la sociedad de cada momento? La política, lo que influye en la ciudadanía, lo que influye en nuestras vidas, en los asuntos. Es evidente que la política está absolutamente en todo y en todos esos órganos que ustedes quieren cambiar. Son un partido político que están renunciando a la política. Les queda ya solo lo de partido, en participio pasado. Lo del bonismo que destilan es un bonismo imperante, aséptico de cara a la galería, bañado, como decía, de cierto panfilismo, incluso de algún toque de ingenuidad. El Tribunal Constitucional es política, el Defensor del Pueblo es política, el Consejo General del Poder Judicial es política y además su propuesta inconstitucional, porque el Poder Judicial es algo más que los magistrados y jueces. Parece mentira, ¿verdad?, de quien la defiende. El fiscal general es política. Sí, señores, cada uno en su ámbito, en su lugar y en su medida. La solución no es la renuncia a la política, ni sustituirla mucho menos por tecnocracia. La solución es no confundir servilismo con política. Y en ese camino, lo reconozco, tenemos mucho que hacer y que avanzar como sociedad. Ahí hay que trabajar. Servilismo es colocar a la ministra de Justicia como fiscal general del Estado sin solución de continuidad. Si la señora Dolores Delgado cumpliría perfectamente los requisitos de mérito y capacidad para ser fiscal general del Estado. Si es que alguien duda que no aprobaría esa oposición, si ha sido toda su vida fiscal, pues claro que valdría para eso. El problema es que lo han hecho sin solución de continuidad, sin medidas que marquen cierto distanciamiento en el tiempo entre una función y otra.
Y ese es el problema, no poner límites, no poner barreras para saltar de un sitio a otro. O el director del CIES, el señor Tezanos, que no nos gusta en absoluto cómo lo está llevando. Pero, hombre, es catedrático en sociología. Mérito y capacidad para el puesto pues tiene. Lo que pasa que es el servilismo con el que lo está ejerciendo. Más que un partido de la ciudadanía, deberían, con esta propuesta, transformarse en partido de la tecnocracia. Y, oiga, hay límites y barreras que superar y que poner. Y evidentemente es un tema cultural que tenemos que trabajar y mejorar. Ahí sí que tenemos mucho que hacer, se lo reconozco. Bueno, habrán deducido que vamos a votar en contra. Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que ya se han debatido y se han puesto encima de la mesa muchas de las cuestiones que a mí me hubiera gustado debatir con usted, señora García, pero es verdad que ser original, siendo la última, resulta complicado. Pero es verdad que mientras escuchaba las intervenciones de mis antecesores, es cierto que yo he llegado a una reflexión que ahora la voy a lanzar aquí, y es que si realmente usted piensa que con iniciativas de este tipo realmente lo que se consigue es acercar a los ciudadanos a las instituciones. Y le digo por qué. Porque usted en esta iniciativa empieza jugando a sembrar la duda de que si se dieran determinadas situaciones bajo su punto de vista, saltarían por los aires los pilares fundamentales de lo que es una democracia liberal. Pero usted ya luego en el petitum se quita la careta totalmente y ya empieza a nombrar uno a uno cada organismo que a usted le parece que habría que reformarse porque no cumple los principios de mérito y capacidad, por las incompatibilidades, en fin, por una sarta de historias que usted cuenta ahí. Es decir, que finalmente lo que hace es reconocer que existe lo que usted planteaba una duda en la exposición de motivos, lo reconoce en el petitum. Usted habla de injerencias políticas, de que no se garantiza la independencia, pone en duda los criterios de mérito y capacidad, habla de servilismo, habla de colocación de los leales. ¿De verdad que si un ciudadano escucha este debate o lee esta iniciativa, usted cree que va a acercarse más a las instituciones, que va a tener más confianza? Porque yo creo que justamente consigue el efecto contrario que pretende. Y usted, hay que ser claros, usted lo que pretende poner encima de la mesa es abrir el debate sobre el riesgo de la politización de los miembros que puedan quedar vinculados a una ideología u otra. Y claro, expresiones como la de repartiéndose, yo entiendo que no les guste determinadas formas de elegir a determinadas instituciones o miembros de esas instituciones. ¿Por qué? Porque principalmente en casi todo lo que usted ha puesto aquí tienen algo en común, y es que todos se eligen con la representación de ambas cámaras en las que ustedes desde luego tienen muy poca participación y menos que les va a quedar. Entonces, yo lo que pretendo decirles es que usted habla del Tribunal Constitucional. Si cogemos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que es la primera, ahí se viene a decir que se tienen que elegir por 4 por 3/5 del Congreso, 4 por 3/5 del Senado, pero ¿entre quién? Entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios, abogados, es decir, entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional. ¿De verdad que considera que aún así no tienen mérito y capacidad? Es más, si usted se lee el artículo 159 de la Constitución, donde se regula la figura del Tribunal Constitucional, se habla del régimen de incompatibilidades, de la independencia, de la inamovilidad. ¿Está usted planteando que no hay independencia en estos organismos? Porque, claro, yo, haciendo un sui generis de todo lo que he escuchado, parece que pone en tela de juicio los 40 años que, tanto gobernados por el Partido Popular como el Partido Socialista, ha llevado a España a los mejores momentos de democracia, de estabilidad y de desarrollo económico. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Que durante estos 40 años se ha elegido mal? ¿Que no hemos cumplido los principios de capacidad? ¿Que no son independientes? Porque creo que es muy confuso lo que usted plantea. Yo creo que precisamente desde el Grupo Socialista lo que más nos gusta a nosotros es que precisamente sean ambas cámaras las que elijan, porque eso le dota de especial legitimidad democrática, ya que ahí están representados la mayoría de los ciudadanos. Puede leerse el artículo 66.2, donde incluso hay mandata de manera genérica que sean las Cortes Generales las que hagan frente a otro tipo de funciones, en donde está la elección del nombramiento y la designación de este tipo de instituciones. Precisamente por eso votaremos en contra, porque lo que a usted le chirría, a nosotros le parece que le dota de especial legitimidad democrática. Gracias, señora Soria. Entiendo que se mantiene la iniciativa tal cual está. Por lo tanto, pasamos a votarla. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 15, en contra 50, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario de Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que no han entendido la PNL, está claro. Porque en ningún momento hemos hablado de reformar el sistema de elección. No sé, lo que aquí se habla es de que se tenga en cuenta a la hora de elegir. Yo, evidentemente, por supuesto que, como decía la señora Soria, hay una serie de juristas en determinados órganos, en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o en otro tipo de órganos. Entonces, yo lo que plantea la proposición no de ley que hemos presentado, lo que viene a decir es que se elija dentro de esas personas a la persona más capaz o a la persona más válida para ocupar ese puesto. En ningún momento yo he dicho que se cambie el procedimiento de estos nombramientos. No lo pone en la PNL, eso es lo que ustedes han deducido. Al señor Ledesma, que ha calificado nuestra contribución a la política de inexistente o pingüe. Pues no lo sé. Dígaselo al señor Azcón, que si no llegase por nosotros no estaría gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Pues, ¿qué quieren que les diga? No hemos entendido, ninguno de nosotros hemos entendido su iniciativa. No les puedo más que decir que no cambien, sigan así, que ya va bien. Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista. Pues continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 396/22 sobre la adopción de medidas destinadas a la protección del patrimonio histórico afectado por la eventual aprobación como ley del proyecto de ley de memoria democrática presentada por el Grupo Parlamentario de Vox. Para su presentación y defensa, en nombre de Vox, señora Fernández, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La mal llamada Ley de Memoria Democrática, que ni es democrática ni es fiel a la historia. Una ley que aspira a terminar con cualquier visión plural de nuestro pasado reciente y que contempla sanciones para aquellos que discrepen de la historia oficial elaborada por el Gobierno y sus amigos académicos y mediáticos. Autarquía pura y dura. En julio del año 1936 se inicia la guerra, devenida por años anteriores de conflictos, anarquía, violencia política y sangre. España queda dividida en dos bandos. Fueron 3 largos años de gran división entre familias y amigos, llenos de cólera, sacrificio y, sobre todo, muchas víctimas por ambos bandos. Algo que sin duda alguna atormenta a cualquier ser humano, una guerra entre hermanos, donde solo hubo perdedores y que costó muchos años recuperarnos de aquella tragedia. La guerra civil es el mayor fracaso colectivo de nuestra historia. Sin duda, es algo que por mucho que se quiera no se podrá cambiar nunca. Esto forma parte de nuestra historia. El resentimiento y las ganas de venganza ya habían quedado atrás. Y fue la transición el momento en el que se cerraron heridas y se superó por consenso esta etapa triste de nuestra reciente historia. Y el futuro se basó en curar la herida y renacer. Pero este desgobierno revanchista, negacionista y falsario está removiendo de nuevo el pasado. Quieren cambiar todo aquello que sucedió en España en un momento muy complicado. Y en Vox nos preguntamos, ¿para qué y con qué fin? Pues lo tenemos claro, con el único objetivo y el de toda la izquierda sectaria de imponer su memoria. Literalmente será el Estado el que determinará cuáles son los hechos representativos de la memoria democrática. Medidas calcadas a las del Ministerio de la Verdad del libro 1984 de George Orwell por su sectarismo y su totalitarismo. Pretenden reescribir una parte de la historia de España. En Vox tenemos claro que solo los totalitarios pretenden legislar sobre la memoria. Y este gobierno de comunistas, separatistas, independentistas y sucesores de ETA lo que pretenden es destrozar España y no lo van a lograr.
Y sus leyes, las leyes de memoria del Partido Socialista, solo sirven para diluir el recuerdo de la violencia del bando republicano, a la vez que quieren fijar en la memoria de los españoles la violencia ejercida por el otro bando. Esto sí que se puede considerar odio. Y tal y como explicamos ampliamente en la exposición de motivos de la iniciativa que presentamos hoy desde Vox, estamos en definitiva ante un proyecto de ley que, además de enfrentamiento, supone una amenaza para una parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de España. Concretamente, en su artículo 35 dispone la obligatoria retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas, cualesquiera otros elementos o objetos adosados en edificios públicos o situados en la vía pública que sean contrarios a la memoria democrática, a su memoria democrática. Y la obligación de retirar o eliminar los referidos elementos no solo alcanza a aquellos ubicados en edificios de carácter público, sino que también a los que estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, siendo en este caso las personas o instituciones titulares o propietarias de estos quienes deben retirarlos o eliminarlos. Todo ello bajo sanción económica por la comisión de una infracción administrativa grave prevista en el proyecto de ley. Y, por su parte, el artículo 36 ordena a la Administración General del Estado confeccionar un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, a su memoria democrática. Pero tenemos a la Constitución española que en su artículo 46 dispone que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad. Y la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Tenemos régimen sancionatorio. Y fruto de este mandato de la Constitución del 78, tenemos la Ley 1685 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, que recalca en su exposición de motivos la necesidad de conservar el patrimonio histórico español. Y en su artículo 2 describe cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio histórico español. Y concretando aquí en Aragón, para proteger nuestro patrimonio histórico, cuya relación de bienes que hemos incluido en nuestra extensa exposición, termino ya, presidente. En nuestras páginas 11 y 12, una relación de bienes no excluyente que afecta a las 3 provincias aragonesas, contamos con la Ley 3/99 de Patrimonio Cultural Aragonés. Y desde Vox lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que ninguna construcción, edificio o cualquier elemento arquitectónico se vea afectado por las disposiciones del proyecto de ley de memoria democrática, o al menos intentar salvar cualesquiera de estos elementos susceptibles de ser declarados de interés cultural o histórico para que no perezcan bajo la barbarie totalitaria de la citada norma. Porque, señores, no se puede cambiar caprichosamente la historia a golpe legislativo. Gracias. Gracias, señora Fernández. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señora García, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en relación con la proposición no de ley que nos presenta la representante del partido Vox, yo, de verdad, dicho con todos los respetos, el texto, lo que es la exposición de motivos de esta PNL, la verdad es que me resulta difícil de digerir. Por las cuestiones que hay y las expresiones que ahí se vierten. Dicho esto, como realmente lo que aquí se debate es el suplico de la proposición no de ley, yo le voy a manifestar unas cuantas cosas. En primer lugar, como usted ha visto, hemos presentado una enmienda, que esa enmienda se refiere al punto primero, porque nosotros también estamos de acuerdo en darle una vuelta atrás a la ley actual de memoria histórica, porque consideramos que se deja en el tintero a algunas que otras víctimas y porque consideramos que es una ley que está impregnada de un tinte político demasiado evidente. Dicho esto, que sería la primera parte de su iniciativa, ustedes aquí hacen un uso torcitero de lo que es la legislación, porque lo que pretenden es declarar bienes de interés cultural, pues prácticamente todo lo que huela a lo que a ustedes les interesa que se mantenga. Invocan el artículo 35 de la Ley de Patrimonio, y el artículo 35 de la Ley de Patrimonio no dice que se van a destruir determinados bienes, lo que dice es que se retirarán, y habla de eliminar como retirada, con lo cual ni el punto 2 ni el punto 3 lo podríamos admitir. Por lo que le solicito es la votación separada, por un lado del punto 1 y por otro lado del punto 2 y 3. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. Voy a empezar, en fin, no sé qué hacemos debatiendo esta iniciativa, señorías. Una iniciativa que se registró justo el día después de haber aprobado una ley y una iniciativa que pide que retiremos un anteproyecto de ley y una enmienda que pide que retiremos un anteproyecto de ley. Yo no entiendo qué hacemos debatiendo esta cuestión. Señorías, ustedes deben saber que cuando un anteproyecto de ley pasa a ser ley, no se puede retirar el anteproyecto de ley. Deberían de saberlo como legisladores que son. Es importante que diputados y diputadas que hacen leyes sepan que una ley tiene un recorrido, un anteproyecto de ley tiene un recorrido concreto. Y deberían de haber leído lo que dice la ley, no tanto en lo que respecta al artículo 35, 36 y 37. Oigan, que el patrimonio hay que cuidarlo porque es patrimonio, no porque lo haya hecho Franco. Eso es importante, señorías. Sino por lo que dice al principio. Los primeros, la ley empieza: a todos los que la presente vieren y entendieren, y después dice: sabed que las Cortes han aprobado y yo, majestático, vengo en sancionar la siguiente ley. No sé si han entendido, si han leído, no sé si entienden quién es ese yo majestático al que ustedes aquí hoy le hacen la peineta, es ese rey que tanto quieren y tanto defienden, pero es que ustedes tienen que cumplir la ley, porque es así como acaba esa ley, en boca precisamente de ese monarca. Mire, señora Fernández, ayer cuando estaba preparándome esta intervención yo no quería entrar en el fondo de la cuestión, que es el odio, ustedes sin filosofía, que tienen precisamente contra la justicia, la verdad y la reparación. Y recordaba una de las maravillosas citas de Ciriaco Pérez Bustamante, un historiador del régimen, que parece haberle pasado a usted la intervención que ha tenido. Exactamente ha dicho lo mismo que usted. Me voy a ahorrar el inicio cuando habla de julio del 36, antes de hablar del glorioso movimiento nacional, que dice: y cuando todo está perdido, hombres esclarecidos, con históricas capacidades, con aguerridas y austeras vidas de la mano del caudillo Franco, a los que se les une todo lo que sano que queda la sociedad española, la falange, los requetés, las masas derechistas, comienza el rescate sangriento de los destinos de la patria y una vez más España, dirigida por Franco, se impone y cumple la misión sagrada y universal de defender la civilización y el sentido cristiano de la vida frente a la perversión del materialismo. Esa ha sido su intervención. Y nosotros sabemos lo que piensan de la Ley de Memoria Democrática, nosotros sabemos lo que piensan del franquismo, nosotros sabemos lo que piensan de la dignidad que requieren las víctimas, nosotros sabemos lo que piensan de la verdad, la justicia, la reparación necesaria que hace falta en este país para saldar una cuenta y una deuda pendiente con quienes se dejaron la vida por luchar por el régimen democrático de Franco, por el régimen de Estado franquista. Nosotros lo sabemos lo que piensan ustedes de todo eso. Lo que no sabíamos, señorías, es que ni siquiera sabían que cuando un anteproyecto de ley se aprueba, desaparece como anteproyecto de ley y se debaten las leyes. Gracias, señor Sanz. Turno para el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias y ya saben nosotros lo que pensamos del tema de memoria democrática, con lo cual voy a ser algo más ágil de lo habitual. Saben que suelo ser ágil y práctico y funcional. Hoy voy a intentar ser súper ágil y funcional. Nosotros nos vamos a abstener en la iniciativa porque creemos que hay que preservar cualquier tipo de patrimonio. De hecho, los que tenemos la oportunidad muchas veces de legislar en nuestros pueblos y ciudades, donde tenemos que aunar todo tipo de sensibilidades, intentamos, más allá de respetar las leyes, como no puede ser de otra manera, de intentar aunar y mirar al pasado incluso como elemento de recuperación no solo patrimonial, sino incluso de reconstrucción histórica para que sirva de motor y dinamizador de la economía interna de un pueblo o de una región. Y en ese sentido, más allá de que nos gusta también preservar cualquier tipo de bien histórico, nos vamos a abstener.
Gracias. Señor Guerrero, Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Las Obras. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero comenzar mi intervención recordando que el 19 de octubre entró en vigor la Ley 20 de Memoria Democrática, con lo cual ya no estamos hablando de un proyecto ley. Y ya le adelantamos, señora Fernández, que desde nuestro grupo parlamentario votaremos en contra. Votaremos en contra de la retirada de la Ley de Memoria Democrática porque con esta nueva ley se reconoce, repara y dignifica a las víctimas del fascismo, de los desaparecidos y desaparecidas y de los exiliados y exiliadas durante la guerra civil y la dictadura. Y votaremos en contra porque no queremos que la historia se construya desde el olvido y el silencio de los vencidos. Y, por supuesto, porque repudiamos y condenamos el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y la posterior dictadura. No nos podemos permitir ni un solo día más sin que haya una ley que homologue nuestra democracia en el mundo en el compromiso de los derechos humanos. Y voy a ir más allá. Cuando se debatió esta ley en el Congreso, hago mía las palabras de un diputado. No es una ley sobre el pasado, es una ley sobre el presente, sobre los dolores del presente, que padecen los que saben dónde están, los que no saben dónde están sus familiares, que no pueden llorarlos o para quienes nunca nadie les ha dado las gracias por luchar por la libertad. Esta ley no va contra nadie, pero sí reconoce que todo el mundo tenga derecho a enterrar a sus familiares. España está en deuda con la gente que luchó por la libertad. No todo el mundo era igual, no era igual el que torturaba que el que era torturado. Y por ello, desde el 19 de octubre se comienza a reparar un poquito de esa deuda. Por todos estos motivos y muchos más, no podemos votar a favor. Por otro lado, ustedes hablan que se consideren bienes de interés cultural los símbolos contrarios a la memoria democrática, 49 en total. Bien, pues según la UNESCO, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, como es la lengua, la literatura, las obras de artes o los monumentos. Difícilmente se puede considerar patrimonio cultural una serie de elementos franquistas que ensalzan personajes o hechos relacionados con un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y a una dictadura. Lo que sí hay que hacer y se debe hacer es cumplir con la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que crea el marco legal para proteger, conservar e investigar los bienes culturales. Ustedes, los de Vox, hoy aquí han venido a crear un conflicto porque seguimos con el enérgico rechazo de quienes más incómodos se encuentran con el recuerdo de la violencia franquista. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron y se niegan a recordar el pasado para aprender de él. El oponerse a esta ley que pretende conocer nuestra historia más reciente es un ejercicio de cinismo político. Todos y todas salimos ganando con esta ley. Gran paso en la democracia, gracias a todas las personas que han trabajado para que esta ley sea posible. Por lo que fueron somos, por lo que somos serán. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Supongo, señorías, que ayer leerían los periódicos y en el diario El País, como cada día, había una viñeta del Roto, no sé si la recordarán, que decía, por más que tiraba de la cadena, nunca acababa de irse. Y no decía mucho más, pero yo creo que tenía mucho que ver con este debate, porque a lo que se refería este gran dibujante es precisamente lo que nunca acaba de irse, que es lo peor de la dictadura, las brutalidades más salvajes, el totalitarismo más atroz, el diseño del genocidio de nuestros compatriotas, y de todo esto va el debate y la iniciativa que tenemos hoy aquí. Por más que tiramos de la cadena, hay cosas que nunca acaban de irse. Quienes defienden hoy símbolos de todo aquello contra la democracia, quienes cantan himnos contra la democracia realmente están cantando himnos y están defendiendo símbolos contra el pueblo español, contra un pueblo que es diverso, que es plural y que se expresa cada vez que tiene ocasión en las urnas y refleja estos parlamentos poliédricos y diferentes, donde todos representamos a una parte de la sociedad. Y frente a eso,
Muchos reconocemos que vivimos en una democracia imperfecta y algunos creemos que es bueno avanzar en una mejor gestión, en más participación, en más eficacia. Sin embargo, hay otros que están siempre mirando el retrovisor, yendo al pasado, yendo a tiempos oscuros, en blanco y negro, de corrupción y patriotismo de cartera. Hoy Vox trae una iniciativa que no tiene ningún sentido, es otra de estas que cortan y pegan desde Madrid, que está mal hecha, que es chapucera, que jurídicamente no tiene ningún sentido, que está pidiendo cosas que parlamentariamente y legislativamente no tienen ninguna competencia en estas Cortes de Aragón, pero nosotros no vamos a votar no por la forma, nosotros vamos a ir al fondo. Vox lo que plantea es que no tengamos memoria democrática, que no recordemos a los que vivimos hoy en Aragón, en el presente de las generaciones futuras, que en España hubo una democracia truncada por un golpe de Estado, que hubo 40 años de dictadura, de muerte, de torturas, de exilio, de asesinatos de cientos de miles de personas, que fueron vulnerados derechos elementales a la libre opinión, a la prensa, a la organización sindical, política, a la vida misma, y demuestra una vez más Vox que antepone esa guerrilla cultural que ellos están todo el día diciendo a los problemas y las soluciones de las personas aragonesas de hoy. Además hablan de patrimonio cultural sin tener ni idea de lo que están hablando, cuando a todos los niveles autonómicos, estatales, internacionales, el patrimonio cultural está muy bien definido por diferentes leyes. Es el testigo de la contribución histórica en una civilización universal, es la capacidad creativa contemporánea, son los bienes sobre los que se configuran los signos de identidad que definen la idiosincrasia del pueblo, son los relevantes valores diferenciales. ¿Ustedes creen que estos símbolos del franquismo es cultural? ¿Ustedes creen que así están amando más a Aragón o España, reconociendo que cualquier cosa sea tratada como un BIC? Pues no, señores, es un procedimiento técnico, que no político. Y si ustedes no lo conocen, les insto a que conozcan la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que es la que define cómo solicitar los bienes de interés cultural. Ustedes pretenden hacer político un tema que es técnico y demuestran muy poco amor y muy poco respeto a los bienes, a la cultura, a la historia y a la identidad de Aragón y de España. Acabo ya, porque no nos vamos a detener mucho más en las obsesiones caducas de Vox. Aquí lo que se trata es de defender la ley, de defender la memoria democrática, de saldar la deuda de todas esas muchas personas que consiguieron que llegáramos hasta hoy, hasta esta democracia imperfecta, hasta estas Cortes de Aragón, que tienen mucho que ver con un pasado de lucha por la libertad en el que, ojo, hubo mucha gente que era católica, pero también atea, comunista, pero también liberal, gente que era conservadora, gente que era progresista. Había gente de muchos tipos ideológicos a quienes debemos memoria, respeto y trabajo para una democracia mejor. Muchas gracias. Gracias. Señor Escartín, Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Bueno, no es ninguna primicia si recalco aquí en esta tribuna que el Partido Popular derogará la Ley Nacional de Memoria Democrática recién aprobada en cuanto lleguemos al Gobierno, por sectaria y por no recoger la memoria de todos, de todas las víctimas y especialmente por estar inspirada y dictada sobre todo por EH Bildu. No puede ser que la memoria democrática de España la dicten quienes ampararon, cuando no participaron, de actos de terrorismo contra la democracia española, contra miembros y fuerzas de seguridad del Estado español, contra los miembros de las Fuerzas Armadas de España y contra los representantes democráticamente elegidos de los españoles, que parece que algunos partidos se olvidan del sufrimiento que han infligido a sus miembros. El Partido Popular no los olvidamos. El texto que votamos de la proposición, bueno, pues si la enmienda que presenta Ciudadanos, si la admiten el grupo proponente, que creo que solo sustituye al punto primero, o sea, al punto 1, pues entonces la votaremos a favor en su integridad. Si no, pediríamos la votación por separado para poder votar los 3 puntos, porque entendemos que, se lo digo para que lo gestione, porque al ser hecho in voce, porque evidentemente el punto primero no tiene ninguna actualidad. Y respecto al punto 2 y 3, pues piden que se inicien procedimientos, que se impulsen
procedimientos o que se revisen al albur de la legislación en vigor, de esa propia ley democrática y de la propia de memoria democrática y de la propia ley aragonesa. Y del resultado de esos procedimientos, pues ya se verá. Pero, bueno, recurrir a un procedimiento que prevé la ley, que permita hacer un ejercicio de reflexión en torno a esos símbolos, en torno a la historia que representan, incluso debatir si no son símbolos culturales. Bueno, pues todo eso yo creo que es un procedimiento que al final aportará reflexión al tema y que se inicien no creo que sea que nos envilezca más, sino que yo creo que nos permitirá debatir y construir y profundizar. Nos gustarán esos símbolos más, menos, mucho o nada, pero son hechos que ocurrieron y que, desde luego, no creemos que ni borrar la historia, ni aniquilarla, ni sobreescribirla vaya a solucionar ninguno de los problemas que evidentemente esa historia ha traído y que habrá que reparar, que habrá que revisar, que habrá que estudiar y que habrá que trabajar y conocer y dar a conocer para que no se repitan, señorías. Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Una iniciativa de Vox que nada tiene que ver con la Ley de Patrimonio, con la Ley de Patrimonio Cultural aragonés, que la señora Fernández ha relatado en sus 3 primeros minutos, que es hablar mal de la memoria, es criticar al Gobierno, es querer llevarse por delante 2 leyes basadas en los principios de verdad, justicia, reparación, es negar la mayor, es decir que hay que tener una visión plural de la historia, como si durante 40 años las plazas y las calles de este país no hubieran honrado y homenajeado a aquellos sublevados que ganaron la guerra, señora Fernández, olvidándose usted de tantos cientos de familias de españoles y de españolas que sufrieron el exilio, que sufrieron la incomprensión, que sufrieron la persecución, que sufrieron las consecuencias de un régimen, y se lo puedo decir de muchas maneras, autoritario, totalitario, fascista, una dictadura. Es absolutamente yo creo que notorio que en una Cámara regional se enuncien de una manera tan alegre y se difuminen límites de una manera tan cómoda como son aquellos que sustentan los pilares de la democracia, los que sustentan los pilares de todo sistema democrático. Y miren, ustedes hablan o intentan volver a traer nuevamente al ruedo este tema escondido tras el patrimonio histórico español, y saben que hay una ley de patrimonio histórico, saben que hay una ley en Aragón, pero yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece serio que en una plaza de España siga habiendo símbolos del yugo y de las flechas, que siga habiendo placas por los caídos por Dios, por la patria? Oiga, ustedes yo creo que no viven en el mismo país en el cual vivimos los demás, o al menos no viven en el país en el que la mayoría de españoles queremos vivir y criar en libertad a nuestros hijos. La historia la escriben los historiadores, no los políticos ni los discursos que ustedes hacen en la tribuna. Y remitiéndome a historiadores, para que luego no digan que en la bancada socialista les llevamos por un camino tortuoso y sectario, simplemente les voy a pedir que lean y lean mucho, y subrayen los libros, y conozcan qué pasó en este país en el año 36, y que conozcan qué ocurrió en la posguerra, y que conozcan qué ocurrió durante los 40 años de dictadura, y que se acuerden, si tienen tiempo, en los cientos de miles de personas que lejos de su patria veían con tristeza cómo gobernaba un dictador. Y les pido también que lean, y si quieres, cuáles fueron las consecuencias no solamente socioeconómicas, sino en el régimen de libertades, de expresión, de derechos. Les pido también que lean la transición española, aquella en la que tanto algunos dicen militar a pesar de que no la votaron. Y les pido sobre todo que lean, y que lean de una manera con ese la patria que en sus eslóganes y en sus carteles dicen que tienen, pero que a los demás ya no nos engañan. Hoy, señora Fernández, ha querido traer toda la artillería contra la ley de memoria democrática, y mire, no le vamos a votar la iniciativa porque no habla ni de patrimonio, ni usted habla de justicia, ni de reparación, sino que habla de sus mantras y de sus manías de siempre. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora Fernández, para fijar su posición con respecto tanto a la enmienda como a la solicitud del Partido Popular de la votación por separado de los 3 puntos. Sí, se aceptan las dos.
O sea, se incluye la enmienda y se votan, o no es necesario, señor Ledesma. No es necesario. Por lo tanto, si entendemos bien, se acepta la enmienda y se vota de todo conjuntamente. La iniciativa. La señora de Ciudadanos sí que nos ha solicitado la votación por separado. Pues eso es lo que estaba intentando preguntar. Se mantiene la votación por separado a pesar de... De acuerdo. Se votarán pues los 3 puntos, cada uno de ellos. Votamos pues con la incorporación, lógicamente, de la enmienda. Se vota pues el primer punto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 31 y 3 abstenciones. Se repite al ser empate. Volvemos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación, se vuelve a repetir los mismos resultados, 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 31, 3 abstenciones. Se repite la votación por tercera vez. Comienza la votación. Finaliza la votación, 65 presentes, 65 emitidos, se repite otra vez, votos a favor 31, en contra 31 y 3 abstenciones, por tanto, por el empate y después de votar 3 veces decae dicho punto número 1. Pasamos a votar el punto número 2, comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 19, en contra 43 y 3 abstenciones. Decae dicho punto número 2. Y por último votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 19, en contra 43, 3 abstenciones. Por lo tanto, decae también ese punto número 3. Decae la iniciativa, los 3 puntos de la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Sanz. Pues muy satisfecho porque no haya salido esta iniciativa, evidentemente por lo que intentaba, pero sobre todo porque este Parlamento no haya hecho el ridículo, porque hubiera sido, señorías, un ridículo espantoso de pedir la derogación, o sea, pedir la retirada de un anteproyecto de ley cuando ya no existe tal anteproyecto de ley. Podemos estar todos y todas satisfechas de que se haya impuesto la cordura, cuando menos en lo formal. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Agradeceré en primer lugar a los grupos que han apoyado una o las 3 partes de nuestra iniciativa. Y quería comentarles algunas de las intervenciones. Al señor Escartín de Podemos hablaba de que nos metemos en obsesiones caducas. Las suyas, señor Escartín, las de Podemos, son obsesiones resucitadas, porque ustedes han vuelto a abrir la herida, porque de esto se trata, de su memoria democrática. Están haciendo muchísimo daño a España y a los españoles, porque han vuelto a abrir las heridas, nos han vuelto a dividir y nos da la impresión de que quisieran volver a aquella triste etapa. Da la sensación. Eso indica su bajeza moral. La señora Soria, en su intervención anterior, hablaba de que habíamos vivido unas décadas de democracia, libertad y paz. Pues, señora Soria, hemos vivido esa época. La enlazo con la iniciativa que acabamos de debatir. Hemos vivido esa época gracias a nuestros mayores. Por eso a todos les digo que aprendan de nuestros mayores, de su ejemplo de perdón y reconciliación. Y señores de CHA, señora Las Obras, ustedes hablan de que se garantizan los derechos de las víctimas del fascismo. Solo habla de las víctimas del fascismo. No habla de las víctimas del comunismo, de las que ejercieron la violencia de lo más cruel en las checas. Y señor Villagrasa, la última para usted.
¿Le parecen los homenajes políticos al bando republicano? ¿Le parecen muy bien? ¿Qué le parece, señor Villagrasa, un sello conmemorando el comunismo tan prohibido en España, en Europa, como el fascismo o el nazismo? Gracias. Señora Fernández. Grupo Parlamentario de Xunta. Mire, señora Fernández, el historiador Julián Casanova expone perfectamente la esencia de lo que hemos escuchado esta tarde en las Cortes de Aragón. Durante décadas, España estuvo llena de memoria de los vencedores. Las víctimas de los vencidos no existían. El olvido oficial, que es lo que ha practicado la derecha y la ultraderecha, no hará desaparecer el recuerdo de ese pasado de la violencia y la dictadura. Historia, memoria y enseñanza. Gracias. Grupo Parlamentario de Podemos. Señor Escartín. Gracias, presidente. Bueno, pues mientras Vox sigue con su guerra cultural y su odio político, nosotros hoy celebramos tres cosas. Uno, que hemos rechazado su iniciativa. Dos, que seguimos defendiendo el patrimonio cultural que nos nutre y nos motiva. Y tres, que seguimos retirando símbolos del franquismo, que seguimos retirando símbolos ilegales, que seguimos retirando condecoraciones de golpistas, con los que levantaron la dictadura, y seguimos limpiando todo el patrimonio cultural aragonés de los vestigios del totalitarismo. Así que hoy celebramos esta sesión. Gracias. Gracias. Señor Escartín, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Pues brevemente, simplemente decir, de las explicaciones de voto se nota mucho más que del debate inicial de la cantidad de reflexión que tenemos que hacer en torno a este tema todos juntos, porque está claro que no estamos avanzando ni un ápice en el enconamiento de estas posiciones. Gracias, señor Ledesma. Señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Desde luego, señor Ledesma, le cojo el guante de invitar a la reflexión por parte de todos, y quizás el debate más prudente no es anunciar a bombo y platillo que se van a derogar leyes nada más uno gobierne. No obstante, a la señora Fernández, la que ha propuesto la iniciativa, pues casi toda la Cámara, en más de la mitad de su iniciativa, no la ha apoyado. Ustedes han intentado vestir de patrimonio cultural algo que tiene que ver con su ideología y su manera de ver no solamente la España contemporánea, sino la historia de España. Le hemos dicho que la historia la realizan los historiadores, la comunidad académica, la universidad. Les he invitado de una manera muy amable a que ustedes recorran los pasillos de cualquier facultad y que lean, que sean conscientes de qué ocurrió en este país durante los 40 años de larga y oscura dictadura. Y usted ha lanzado una reflexión del Partido Comunista. Mire, creo que alguna vez ya la he enunciado. Yo soy un socialdemócrata clásico, moderado. ¿Sabe el Partido Comunista de España la importante labor que realizó en la transición española? Notable. Notable. Yo le reconozco al Partido Comunista de España su labor en un momento histórico tan importante como fue la transición española. Y se lo dice un socialdemócrata moderado. Gracias. Y, señor presidente, como creo que la burra siempre vuelve al trigo y podemos estar aquí con el mismo debate rato y rato, concluyo la intervención de la explicación de voto. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Antes de continuar, permítame, porque luego van a seguir más temas, dos reflexiones. Una, es una buena tarea leernos todo lo que decimos al día siguiente. Eso se lo recomiendo, porque a veces se arrepentirían de algunas reflexiones que se hacen. Y otra, en medio broma, no ilegalicemos aquí partidos que están legales. Si todos son legales, pues todos son legales, sean de nuestro gusto o del gusto contrario. La legalidad la marca el Ministerio del Interior con la ley de partidos políticos. Continuamos con el debate y votación. Vamos a seguir, señor Gracia, mejor, ¿verdad? Y el apellido está claro. Debate y votación de la proposición no de ley número 408-22 sobre un plan de rescate de la sanidad pública en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y para su defensa, señora Marín, tiene la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy el Partido Popular trae a votación de esta Cámara una proposición no de ley sobre la sanidad pública aragonesa, sobre su situación y sobre las soluciones que a cada una de esas situaciones que después describiré queremos aportar. Y ese es nuestro ánimo, aportar como grupo mayoritario de la oposición. Y aunque el Gobierno ni quiere ni admite que lo hagamos, lo vamos a intentar una vez más, por el bien de todos aquellos quienes viven en su día a día problemas en su atención sanitaria, problemas que se describen a lo largo de esta proposición no de ley. Vaya por delante que, desde luego, no son medidas cerradas, antes bien al contrario. Deseamos que esas medidas se complementen con todas las que ustedes, cada uno de los grupos que conformamos esta Cámara, puedan aportar. Que nos sentemos, ¿por qué no?, a hablar sobre ellas. Es para el bien de todos los aragoneses, no lo olviden, y que podamos entonces consensuar, si fuera necesario, más medidas para solucionar los graves problemas que hoy tiene nuestra sanidad. Por tal motivo, y me adelanto, vamos a aceptar la enmienda presentada por la señora Gaspar, porque ese es nuestro ánimo, que todos, en colaboración, podamos solucionar, o cuanto menos intentar solucionar, la situación que atraviesa la sanidad pública aragonesa. El plan de rescate que hoy les proponemos pasa por 7 cuestiones principales, reitero, abiertas a ser complementadas por otras que hemos intentado agrupar por temas. Por falta de tiempo no podré desgranar una a una, pero sí me permitirán pararme en las que consideramos más importantes. En primer lugar, hablamos de la reducción de las listas de espera. Todos cuantos estamos aquí conocemos la grave situación por las que atraviesan estas listas de espera, tanto en el ámbito quirúrgico como en los otros que ya hemos analizado en la comparecencia que esta mañana se ha celebrado, y con lo cual no incidiré más en este punto. Lo que sí que tengo que añadir es que esta mañana en esa comparecencia hemos podido observar el grado de realismo de algunos grupos parlamentarios, que es 0, y el grado de sectarismo de esos mismos grupos parlamentarios, que desde luego es infinito. El punto número 2 habla de la mejora de las urgencias sanitarias. En los últimos días nuestras urgencias sanitarias se han visto colapsadas. La época estacional en la que nos encontramos, previsible, trae un mayor número de casos de enfermedades respiratorias, además de sumarse a las urgencias habituales, y a ambas cuestiones se suma el cierre de varios puntos de atención continuada en las urgencias de Zaragoza, lo que ha conllevado que los pacientes no puedan acudir a las urgencias de sus centros sanitarios porque están cerrados, con lo cual vayan a los hospitales y, desde luego, hagan allí un tapón que ha conllevado, como les decía, el colapso que todos conocemos. Por eso les proponemos una serie de medidas que, desde luego, no me da tiempo a desglosar, pero que entendemos podrían ser muy importantes para que esas situaciones que han devenido en inaceptables no se vuelvan a repetir. En el ordinal tercero hablamos de mejorar la asistencia sociosanitaria. Sobre este tipo de asistencia hemos oído hablar mucho, no solo en esta legislatura, sino también en la legislatura pasada, pero no hemos visto hacer nada. Es muy importante, necesaria. Añádanle cuantos adjetivos deseen ustedes y, una vez añadidos, vamos a trabajar, especialmente en una gerencia que evite la descoordinación que en muchas ocasiones hemos visto, y también en unidades multidisciplinares para evitar sobrevisitas a consultas de especialistas, medida que a su vez redundaría en positivo en rebajar esas listas de espera a las que antes nos hemos referido. Por supuesto, otro punto de nuestra proposición no de ley, como no podría ser de otra manera, es la atención primaria. Lo que yo pueda decir sobre esta cuestión es conocido por todos, lo admitan o no lo admitan, pero hay que reforzar esa atención primaria y hay que hacerlo ya, o el barco se hunde, porque la atención primaria es nuestro buque insignia y hoy está tocado y hundido. También solicitamos potenciar la salud pública y la investigación biomédica. Hay que aumentar los recursos humanos en salud pública, hay que evaluar la tecnología sanitaria que tenemos, pero sobre todo hacer un buen uso de ella. Porque los facultativos de atención primaria nos decían el otro día que está muy bien que se dote a cada centro de salud de Aragón de un ecógrafo, por supuesto que sí, pero también estaría muy bien que se les enseñara su manejo. O, en su contrario, visiten ustedes algunos de los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma, yo les invito a hacerlo, y verán qué es trabajar sin los medios informáticos básicos. No digo excelentes, digo básicos
para poder llevar adelante su trabajo. Y, por supuesto, para atender a los pacientes COVID persistentes mediante unidades asistenciales multidisciplinares que llevan pidiendo desde hace 2 años sin respuesta por parte del Gobierno de Aragón. ¿O ya nos hemos olvidado de esos pacientes, señorías? ¿O ya, pasado el COVID, no son, como fueron, parte importante de nuestro trabajo y de nuestras preocupaciones? Casi finalizamos con la atención preferente a los pacientes oncológicos, con muchas medidas que ya constan en esa proposición no de ley. Vamos a ver cómo, en qué medida les ha afectado el COVID. Vamos a potenciar los programas de cribado de algunos cánceres que ya teníamos en marcha y que se han visto ralentizados. Vamos a trabajar en campañas de hábitos saludables. Vamos a ayudar a las asociaciones que trabajan en este ámbito, asociaciones sin ánimo de lucro. Y también, como no, vamos a preocuparnos por la atención mental de esos pacientes, porque esos pacientes sufren por diferentes vías. Y finalmente, y con esto concluimos nuestra proposición no de ley, la salud mental, de la que también hablamos mucho, sobre la que reconozco se ha hecho algo, pero sobre la que falta mucho por hacer. De manera principal, aumentar las plazas de trastorno de conducta alimentaria y salud mental infanto-juvenil. No es de recibo que nuestras jóvenes tengan que ser, concluyo, presidente, trasladadas a otras comunidades autónomas, porque aquí no tenemos ni espacio ni medios suficientes para atenderles, y también vamos a mejorar el acceso a ese tipo de consultas en atención primaria con contratación de psiquiatras y de psicólogos. Todas estas medidas, de forma muy rápida, abierta a cualquiera que cualquiera de ustedes quieran proponernos, solo pretenden ayudar a los aragoneses. Solo pretendemos eso. Gracias. Concluyo, presidente. La espiral de nuestra sanidad ya es demasiado preocupante. Seamos capaces de entendernos para que nuestra sanidad funcione en beneficio de todos. Gracias, presidente. Gracias. Se han presentado 2 enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y para su defensa tiene la palabra la señora Gaspar. Señora Marín, trae a este Pleno una iniciativa que consideramos absolutamente oportuna, dada la situación próxima al colapso, tal como reconocía el propio presidente de Aragón, la cual se ve agravada cada día que pasa sin que se adopten las medidas adecuadas. Compartimos, como no puede ser de otra manera, el análisis que de la situación actual de la sanidad aragonesa hace en la exposición de motivos de su iniciativa. La situación de la sanidad en general y especialmente en Aragón no es la mejor. Supone un lastre tanto para los usuarios como para los profesionales. Es evidente que, fruto de la pandemia que hemos vivido, se han puesto en evidencia las deficiencias que el modelo y el sistema venían arrastrando ya desde hace mucho tiempo, y que la pandemia ha tensionado el sistema, que se han incrementado las listas de espera, no solo las quirúrgicas, las diagnósticas, las de especialidad, sino que en estos momentos estamos viendo cómo incluso tenemos que hablar de listas de espera en atención primaria. Es evidente que la situación provocada por el cierre de los puntos de atención continuada ha hecho que los servicios de urgencia se sobrecarguen y se saturen, y es evidente que la atención primaria está al borde del colapso, no solo por la falta de profesionales, sino también por la gestión que de la misma se está realizando desde este Gobierno. Y al final, el sistema sanitario es un todo. Debe ser analizado, evaluado y gestionado de manera global, porque cuando se abre una vía de agua en un sitio afecta al resto del sistema, y prueba de ello es las últimas noticias aparecidas en las que se habla de que la sobresaturación, la saturación de los servicios de urgencias en los hospitales aragoneses está haciendo que se tengan que cancelar intervenciones quirúrgicas que estaban ya programadas. Compartimos con ustedes esto, y también compartimos la propuesta que ustedes ponen encima de la mesa de los temas que hay que tratar. Desde Ciudadanos somos partidarios de desarrollar un plan de rescate de la sanidad pública aragonesa que aborde al menos la situación de las listas de espera, de las urgencias, del transporte sanitario, de la atención primaria, de la salud mental, de la salud pública, y compartimos muchas de las medidas que ustedes proponen, ya que entendemos que son las necesarias y que nosotros llevamos defendiendo desde hace tiempo en esta tribuna para dar solución a la sanidad aragonesa. Pero no compartimos con ustedes el cómo plantean en esta iniciativa que se lleve a cabo, y por eso hemos presentado una enmienda que paso a explicar. Ustedes en su iniciativa hablan de que sea el Gobierno de Aragón el que desarrolle e implemente este plan de rescate, pero nosotros entendemos que no puede ser el Gobierno de Aragón el que de manera unilateral y en solitario desarrolle y ponga en marcha este plan, entre otras cosas porque ya hemos visto la manifiesta incapacidad de ofrecer soluciones reales y efectivas a los problemas de la sanidad aragonesa por parte del Gobierno de Aragón.
Y sirva como muestra una afirmación para la afirmación que acabo de realizar, el Plan de Atención Primaria y Comunitaria, que venden que es fruto del consenso y no han sido capaces de incluir las propuestas que los diferentes colectivos hacen y los propios profesionales, que es un plan insuficiente y que no está dando respuesta a los problemas. Por todo ello, desde mi grupo planteamos que el plan que ustedes proponen nazca fruto del proceso de escucha y consenso con todos los actores implicados en el sistema sanitario aragonés, porque solo así seremos capaces de desarrollar un plan que garantice estabilidad, continuidad y dé una respuesta real y efectiva con el que todos nos veamos impelidos e involucrados en su puesta en marcha e implementación. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Se ha presentado una segunda enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Vox y en su nombre el señor Morón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón apoyaremos la iniciativa que presenta el Grupo Popular. Sin entrar al debate de los múltiples puntos que recoge la propuesta del plan de rescate, lo cierto es que la situación de la sanidad aragonesa es crítica. Y no es ganas de desacreditar a la sanidad aragonesa, es la cruda realidad. La reconoce todo el mundo, hasta, como bien se ha dicho, hasta el propio presidente del Gobierno. La mayor parte de los puntos que propone la iniciativa les podríamos suscribir sin ponerles ningún pero. Algún otro quizás habría que matizarlo, como por ejemplo la derivación de pacientes a centros concertados, que no se debería restringir exclusivamente a los pacientes oncológicos, sino a todos aquellos que no pudieran ser atendidos en tiempo y forma por el sistema sanitario de titularidad pública. Y seguro que habría que añadir algún otro punto, en especial en lo referente a los incentivos a profesionales, derechos de los pacientes, etcétera. De este modo entendemos que esta propuesta, sin ser muy exhaustiva, bien puede servir de base para un abordaje más completo. Lo cierto es que si el Gobierno de Aragón no actúa de una forma decidida, pronto presenciaremos el desmantelamiento de la sanidad pública tal y como la hemos conocido y la hemos apreciado, especialmente aquellos que hemos trabajado en ella. Los grupos del Gobierno dirán que los problemas son estructurales y comunes a otras comunidades autónomas y, salvando algunas diferencias, la verdad es que no les falta razón. ¿Y por qué es así?, se preguntarán muchos ciudadanos preocupados por esta situación, e incluso puede ser que se lo hayan llegado a plantear algunos de ustedes. ¿No les resulta curioso que los problemas se repitan en todas las comunidades autónomas, pese a que las comunidades autónomas tengan competencias propias en materia de sanidad y pese a que incrementen su presupuesto en sanidad año tras año? La respuesta, de lo evidente que es, casi ofende. El sistema autonómico es altamente ineficiente e insostenible económicamente, además de generar intolerables desigualdades en la asistencia sanitaria entre comunidades. El sistema autonómico ni siquiera ha conseguido evitar las desigualdades dentro de cada comunidad autónoma, estableciendo ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera o de cuarta, en función de la comunidad, de la provincia, del sector sanitario o de si viven en el medio rural o en el medio urbano. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos incluido una enmienda que entendemos que complementa la propuesta inicial y que propone devolver las competencias al Estado en materia sanitaria, en estricto respeto al marco constitucional, como medio de asegurar la igualdad de derechos entre todos los españoles en esta materia. Evidentemente, es una propuesta de principios que no tendría quizás una resolución evidentemente inmediata y, por supuesto, no a través de una PNL, pero sí que la entendemos como una declaración de principios fundamental para poder caminar hacia una igualdad real entre todos los españoles y una equidad real entre todos los españoles en el acceso a la sanidad. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señora Marín, resulta cuando menos, en fin, a Izquierda Unida le resulta una tomadura del pelo que ustedes vengan a dirigirse como salvadores de la sanidad pública después de lo que han demostrado y están demostrando con su gestión, amigos de los recortes, de la privatización y también del negocio de la salud. Ayer escuchaba las cifras de cómo han incrementado los seguros privados en la Comunidad de Madrid. Háganselo mirar, háganselo mirar.
A partir de ahí, pues evidentemente vienen a defender un modelo, y yo les reconozco, es un modelo, y desde luego no es el modelo de Izquierda Unida, que es aquel que ataca directamente el sistema sanitario público, y así queda patente en esta iniciativa cuando rascamos un poco más allá de las cuestiones generales que plantea, que muchas de las cuales sabe que podríamos perfectamente asumir. Pero en el fondo lo que trasciende, lo que implica la concreción de sus propuestas es la conducción inexorable hacia una única cosa, que es la concertación y la privatización del sistema de salud. Hablando de un plan de rescate que acaba y conduce allí, a concertar, a privatizar, a incrementar la cercanía entre la red pública y la red privada. Y lo que deberíamos hacer precisamente, a juicio de Izquierda Unida, como ya hemos debatido esta mañana con la consejera, es rescatarnos precisamente de la parasitación que implica el tener que depender de unos conciertos que, si no existiesen, no te traerían tantos recursos humanos y materiales que necesita la sanidad pública. ¿O es que acaso, señorías, creen que habría tanta doble actividad si no hubieran tantos conciertos? Es una pregunta que habría que hacerse. ¿Dónde estarían trabajando los profesionales que ahora no hay para cubrir nuestras necesidades públicas de salud? Lo que necesita, a juicio de Izquierda Unida, nuestro sistema sanitario, ya se lo decíamos esta mañana a la consejera, es una apuesta decidida por el fortalecimiento de las redes básicas de atención primaria, que está infradotada, y un rescate de la ausencia de plantilla estructural, que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. ¿Y qué rescate vamos a garantizar si no abordamos estas cuestiones de corte estructural? Ninguno. Al final, más de lo mismo, es decir, concertación, acercamiento, como decía, de la red pública a la privada, y por lo tanto otorgar y derivar más recursos de todos y de todas para el negocio de salud que hacen unos pocos. Así que es una cuestión de debate de modelo. Ustedes tienen el suyo y lo defienden, aunque lo intenten vestir y disfrazar de apuesta por la pública y de necesidades de la ciudadanía, y nosotros tenemos otro que implica una apuesta clara, estructural, por el incremento de la prevención, transversalizar la salud en todas las políticas del Gobierno, abordar esos condicionantes socioeconómicos que afectan muchísimo a la salud y que generan malestares que además no tenemos ningún tipo de estructura para poder soportar debidamente, y que evidentemente se traducen en cuestiones objetivas. Las cuestiones objetivas son que este sistema precariza la vida, que la pobreza mata, que la precariedad mata, que la insalubridad habitacional también mata, y que en definitiva las carencias materiales no facilitan la salud. Por lo tanto, eso no se resuelve, y acabo ya, presidente, con farmacología, con ingresos hospitalarios, con concertación o con autocuidado solamente. Es una cuestión colectiva y pública, estructural, que debemos resolver más allá de la colaboración público-privada y la privatización. Y, por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa, señorías, porque contraviene absolutamente el modelo de fondo que defiende esta organización política. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Señora Marín, compartimos algunas cuestiones que aparecen en esta iniciativa, otras no. Ustedes saben, y me lo han oído en numerosas ocasiones, que la sanidad por la que apuesta el Partido Aragonés se fundamenta en un sistema universal, igualitario, excelente y sostenible. Además, también apostamos por una medicina preventiva y por la mejora de la medicina en el medio rural, siempre teniendo en cuenta los problemas a los que nos enfrentamos, que, como todos sabemos, son la falta de médicos y también la mejora de las listas de espera, de las que ya hemos hablado esta mañana, entre otras cuestiones. Y, señora Marín, sí le diré que desde el Partido Aragonés, y compartiendo, como le digo, algunas de las cuestiones que plantean, no vamos a apoyar su iniciativa, y no la vamos a apoyar porque entendemos que los motivos que ustedes recogen en su proposición no de ley, en su exposición de motivos, algunos no los compartimos. Y no los compartimos porque, como todos conocemos, ya se están llevando a cabo diferentes planes, como son los planes de atención primaria, el plan de reducción de listas de espera, el plan de salud mental, entre otros planes que están ayudando a paliar el déficit que tiene la sanidad en estos momentos. Y terminaré diciendo que existen datos que demuestran que las medidas diseñadas por este Gobierno de Aragón están funcionando. Muchas gracias. Gracias, señora Peirat. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobra. Sí, hoy debatimos 32 medidas propuestas por el Partido Popular sobre un plan de rescate a la sanidad pública en Aragón. Resulta difícil en 3 minutos poder hablar de cada una de ellas, con lo cual hablaré en general. Además, algunas de estas medidas ya están puestas en marcha y hay algunas que podríamos asumir, pero ya partimos de que algunas de las medidas propuestas hacen referencias a conciertos privados, lo cual difiere bastante del modelo de Chunta aragonesista, que apostamos por un modelo público gratuito
gratuito y universal, sin exclusiones para todas las prestaciones de la sanidad pública para todas las personas, sea cual sea su procedencia. A día de hoy, los grandes debates de mayor actualidad en la sanidad pública son el déficit de profesionales, las listas de espera, los problemas de saturación de la atención primaria y la salud mental. Y es hora de reflexionar, de pensar en un nuevo modelo que ordene soluciones estratégicas y que no se quede en simples parches puntuales que en lugar de resolver problemas muchas veces los mantiene latentes en el tiempo. Aquí en esta Cámara hablamos del envejecimiento de la sociedad, de la cronicidad, de posibles evoluciones de las patologías prevalentes, pero se habla menos de un modelo ante los cambios que afectan al entorno sanitario y sociosanitario. Es evidente que una atención primaria empoderada a todos los niveles es una solución de futuro para el conjunto del sistema y ese empoderamiento pasa por dimensionarla mejor. A veces lanzamos mensajes a la población, por ejemplo, para que no saturen las urgencias como un acto de fe o sacrificio personal, cuando lo que hay que hacer es que se perciba que la solución es acudir a la atención primaria porque es efectiva para solucionar el problema. Por otro lado, desde hace tiempo resulta sorprendente la falta de planificación coordinada a nivel estatal que permita prever las necesidades de profesionales y gestionar la oferta de plazas en base a los condicionamientos del sistema, como son la evolución poblacional, de las patologías y de la asistencia que precisan. Sobre las listas de espera ya hemos hablado esta mañana, ya se ha debatido y nosotros consideramos que debe de ser una herramienta de planificación y método de organización de los recursos y de la actividad sanitaria. Lo verdaderamente importante es alcanzar un equilibrio entre la planificación de la demanda y la gestión eficaz, efectiva y eficiente de la oferta. Y para finalizar, en cuanto a salud mental, son necesarios más recursos públicos para que haya más trabajadores sociales y psicólogos que les ayuden, que les instruyan para saber cómo pasar el momento o cómo para acompañar a esas personas que están sufriendo en situaciones tan desesperadas. Votaremos que no, porque nuestros modelos son completamente diferentes. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera. Gracias, señor presidente. Desde el escaño, bueno, nos encontramos ante una propuesta que no es seria, una propuesta que votamos ya hace apenas 2 semanas cuando debatíamos en el debate del Estado de la Comunidad este tipo de iniciativas en propuesta de resolución y, por lo tanto, creemos que es una propuesta que está reciclada, que mezcla todo tipo de temas relacionados con la sanidad, han abierto el cajón de la sanidad y han querido debatir sobre ello, y también que realiza un copia y pega de todo lo relacionado con la sanidad, partiendo de un diagnóstico que consideramos erróneo y con un planteamiento, permítame la expresión, mundano. Mundano porque podría ser más propio de un programa electoral que evidentemente un debate parlamentario serio, asentado, y donde los diversos y diferentes temas de la sanidad aragonesa pues no se entremezclaran simplemente en una diversidad de puntos muy distante entre ellos. Podemos hablar de oncología, de salud mental, de la reducción de listas de espera, y todo ello en una proposición no de ley. Pues ya en la forma no nos encontramos, en la forma ya discrepamos, y aparte tampoco vamos a cesar de insistir en la importancia de impulsar, de seguir impulsando, de seguir luchando a través de nuestra fuerza que tenemos también en este Gobierno de Aragón y en el Gobierno central, para seguir defendiendo una gestión sanitaria desde un modelo de lo público. Porque, tal y como hemos dicho esta mañana, ni el modelo entonces de Aguirre, el de Ayuso, ni siquiera el de Rudy, el de Bonilla, el de Miras, el de Rueda, el de Mallueco, son el modelo de este Gobierno realizado y desarrollado por 4 fuerzas políticas. 4 fuerzas políticas muy diversas, muy distintas, pero que han podido confluir en un modelo sanitario bien distinto al que plantea el Partido Popular. El modelo de Podemos está claro, es el de la defensa de la sanidad pública, desde la planificación, desde la gestión, desde el debate político y, por lo tanto, desde esa defensa, como decíamos, de la sanidad pública. ¿Cómo se puede llevar ello? ¿Cómo se puede llevar esto? A través de planes, a través del plan de abordaje de listas de espera, a través del plan de salud mental, a través del plan de atención primaria o incluso desde el plan de 2030. Pero, como decíamos, con planificación, con gestión, con debate político, con transparencia, no pasando por modelos que defienden el caso mascarillas, que defienden la salida por la derecha desde el austericidio, que defienden los recortes y que, por lo tanto, ya hemos conocido que aquí en Aragón, por suerte, ya estamos olvidando, y que, por lo tanto, no queremos que se parezca a esos modelos ni andaluz, ni madrileño, ni de otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Y, por lo tanto, pues como es un debate propio de los modelos, no vamos a
a apoyar esta iniciativa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Socialista, señor Puello. Sí, gracias, presidente. También desde el escaño. Buenas tardes. Nos sorprende esta proposición tan extensa que presenta el Partido Popular para realizar un plan de rescate sobre la sanidad pública en Aragón. Y destaco lo de pública, porque una cuestión es lo que dicen y otra muy distinta lo que luego hacen cuando gobiernan. Ustedes rebajaron el presupuesto en sanidad en 200 millones, cuando este Gobierno ha incrementado en más de 1.000 millones el presupuesto inicial en este departamento. Rescatar es lo que iba haciendo el Gobierno de Javier Lambán desde que ustedes dejaron de gobernar esta comunidad. Porque del modo que lo estaban haciendo, si hubieran seguido así, después de la pandemia que hemos vivido, la sanidad en esta comunidad sería un auténtico caos. ¿Saben ustedes cuál es el principal problema de la sanidad pública? Lo conocen porque hace unos años parece que lo desconocían. Y eso implica a la situación de la atención primaria, a atención continuada o a las listas de espera. Y los datos son fragantes e irreprochables. La relación de medidas expuestas sin realizar un análisis ni reflexión hace que minimice esta situación, que bastante grave es. Sí, y debe ser que nuestros facultativos renuncian a las plazas y se van a otras comunidades. Nos podría decir qué comunidades son, porque tal y como está la situación en España, vemos que el problema principal es el mismo para todas ellas. La lista que exponen, algunas de las cuestiones o medidas que proponen ya existen o se están implementando, o se toman medidas, como ha explicado la consejera cada vez que aquí habla. Por ejemplo, y lo ha dicho esta mañana, el plan para reducir las listas de espera, que por cierto está surtiendo efecto. O hay cuestiones reguladas de hace años, o creemos que hay propuestas que desconocemos qué utilidad tendrían o qué competencias tendrían que asumir. Parece que olvidan quién realiza la atención en según qué circunstancias, quién es el competente en según qué aspectos, o que se está realizando la estabilización de empleo con las diferentes ofertas públicas de empleo. También parece que quieren obviar el plan de inversión de equipos de alta tecnología con más de 26 millones. Por otro lado, nos alegramos que por fin se den cuenta que haya que ampliar las plazas MIR. Efectivamente, porque en la época que gobernaban ustedes hacían todo lo contrario, jubilar a los profesionales. Y ya no hablemos de inversiones en infraestructuras. En definitiva, la gestión del Departamento de Sanidad es ejemplar, tanto que podríamos exportar a otras comunidades. La consejera, el equipo de la consejería y todo el personal sanitario está haciendo un trabajo incesante, con una pandemia por medio que ha removido los cimientos de la sanidad pública. El Partido Socialista siempre ha defendido la sanidad pública de calidad y trabajamos incansablemente para que así sea, porque es el mejor legado que hemos recibido de nuestros antecesores, siendo el sistema español uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Puello. Señora Marín, aunque ya ha adelantado algo de la posición, lo puede decir. Pues gracias. Sí, por supuesto, señor presidente. Muchas gracias. Respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, como antes he dicho, la vamos a aceptar. La proposición no de ley, la enmienda, perdón. La vamos a aceptar. Y respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Vox, no la vamos a aceptar. Mire, en primer lugar, señor Morón, porque la situación de la sanidad no tiene que ver con las competencias, sino con la gestión. Y en segundo lugar, porque nosotros, desde luego, el Partido Popular, no estamos de acuerdo en que se devuelvan las competencias en sanidad al Gobierno central. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Marín. Entonces, votamos la iniciativa con la incorporación de la enmienda de Ciudadanos. Pasamos a votarla. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34 y ninguna abstención. Decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Bueno, lamentar que no hayan aprobado mayoritariamente nuestra enmienda, ¿verdad? Pero bueno, lo teníamos que intentar, ¿verdad? Mire, no puedo pasar la ocasión de comentar el pueril comentario del señor Sanz. Ha dicho que si los profesionales sanitarios que trabajan en la privada no pudieran trabajar en la privada, pues que trabajarían en la pública.
Pues mire, señor Sanz, afortunadamente no estamos ni en Cuba ni en Venezuela. Y estamos y existe libertad de movimiento y nuestros profesionales están muy bien cualificados y se los rifan en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Por tanto, pues hombre, no diga esas cosas que no. A ver, que es que casi es un insulto a la inteligencia. Y luego, no sé, yo creo que en todo este debate de la colaboración público-privada, pues bueno, se están empezando a escuchar cosas realmente que llaman la atención, ¿no? Por la bancada de la izquierda, ¿no? Pero vamos a ver, pero si nosotros, como diputados elegidos por los aragoneses, estamos aquí para defender y para trabajar por la sanidad pública, pero si es que eso nadie lo pone en duda. Pero pasa que ustedes se inventan cosas de que si la derecha, el no sé qué, para justificar la mala gestión que están realizando de la sanidad, que la están abocando al desmantelamiento. Si son ustedes los que están acabando con la sanidad pública, son ustedes. Y están poco a poco asumiendo los mantras de la extrema izquierda y aplaudiendo la colaboración, como antes ha hecho el señor Villagrasa, la colaboración del Partido Comunista y de la extrema izquierda, la historia de España. Si es que se les ve el plumero, por favor. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Ciudadanos. Señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Por cortesía parlamentaria, agradecer al grupo proponente que haya aceptado la enmienda que hemos presentado y lamentar que esta iniciativa no haya salido adelante, pues porque los grupos que apoyan al Gobierno hayan votado en contra. Creo que una vez más se demuestra que este Gobierno cuatripartito, lo de pactar, lo de negociar, lo de acordar con los profesionales, con los usuarios, con el resto de los partidos políticos, soluciones para la sanidad en Aragón, ni lo han querido, ni lo quieren y, por desgracia, parece que no lo van a querer. Y no sé si se dan cuenta, señores del cuatripartito, que tenemos un grave problema en Aragón con la sanidad, un grave problema que hasta el propio presidente, el señor Javier Lambán Montañés, ha reconocido diciendo que estamos al borde del colapso y que como no tomemos medidas y no lo hagamos de manera consensuada, contando con todos, no daremos estabilidad, no daremos continuidad a los planes que se pongan en marcha y abocaremos a la sanidad pública al colapso, al fracaso, y abocaremos a los aragoneses que se lo puedan pagar a firmar seguros privados, algo que ya está ocurriendo, porque Aragón es la comunidad autónoma en la que más se ha incrementado la contratación de seguros privados. Empiecen a pensar, señores del cuatripartito, ¿por qué ocurre esto en nuestra comunidad autónoma? Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señora Marín, por el Grupo Popular. Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. Simplemente unas cuantas aclaraciones. Privatización. Lo acaba de decir la señora Gaspar. Señor Sanz, debería usted de pensar, en vez de hablar a lo mejor tan a la ligera, porque desde enero hasta el día de hoy en Aragón, que es una comunidad autónoma que tenemos 1.300.000 habitantes, se han concertado más de 30.000 nuevos seguros privados. Debería usted pensarlo, simplemente le digo eso. Derivación o concertación con otras entidades privadas, que ha hablado usted, ha hablado la señora Las Obras y, como no, la señora Cabrera. Bueno, pues es que, señorías, ustedes forman parte de un Gobierno en cuya sección 16 del presupuesto y en cuya sección 52 del presupuesto, ambas de sanidad, hay muchos millones de euros para la concertación privada. Y ustedes votan a favor de esas dos secciones. Entonces, blanco y después negro, pero muy negro, ¿no? Entiendo que es así. O sea, ustedes están en contra de que se concierte con entidades privadas, pero luego votan a favor de los presupuestos que así lo hacen. Con lo cual, esto es el mundo al revés, o más que el mundo al revés, está en mi silla, por favor, no me la quiten. Y, señor Puello, vamos a ver. Hablaba usted de las listas de espera, ¿vale? Decía que había unas listas de espera en otras comunidades autónomas flagrantes y que las nuestras eran irreprochables. Lista de espera quirúrgica
Media en Aragón 183 días, media en Madrid 73 días. Lista de espera de consultas externas, Aragón 160 días, Madrid 56. Hablan ustedes mucho de Madrid, me recuerdan al señor Sabina, pongamos que hablo de Madrid. Y le voy a decir lo que hacen ustedes, le voy a decir lo que hace el Gobierno de Aragón con nuestros profesionales. Mire, el Centro de Salud de Valdés Partera, aquí en la ciudad de Zaragoza, tiene graves problemas de medicina de familia y de pediatría. Bueno, pues aquí están, y lo ha mandado el Gobierno de Aragón y concluido, los contratos que ustedes les han hecho. Muchas gracias. Día, señor. Muchas gracias. Es una explicación de voto y ahí sí que soy estricta absolutamente. Gracias. Ya lo saben, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. En el resto soy bastante generoso, pero en la explicación de voto intento ser estricto. Seguimos, continuamos con el orden del día, debate y votación. Perdón, era ya tan generoso que ya ni les doy la palabra al representante del Gobierno. Señor Puello, ¿no? Gracias, seguimos. Debate y votación de la proposición de ley número 412/22 sobre la intención del Gobierno de España de rebajar las penas del delito de sedición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la proposición y de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vaquero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, nunca en la historia de la democracia habíamos tenido tanto y tantas veces que defender el Estado de Derecho ante un Gobierno. Nunca un Gobierno de la democracia había atacado tantas veces a la separación de poderes y a la independencia judicial. Nunca se había amenazado tanto nuestro orden constitucional. Y esto es lo que está pasando con el Gobierno de España. En Aragón también podemos decir que el Partido Socialista cuestiona el papel de estas Cortes. También en Aragón el PSOE cuestiona nuestras instituciones. Hoy, aquí todos sabemos, como representantes políticos, que se requiere mucha implicación y mucho compromiso. Y cuando se es diputado se requiere aún mucho más compromiso, porque todos sabemos lo importante que es cumplir con el papel que nos otorgan los ciudadanos. Y los aragoneses, señor presidente, ¿puede por favor decirle a la señora consejera que hable un poquito más bajo? Es que lo estoy escuchando desde aquí. Pues puede decir, en general, que todos hablen un poquito más bajo, pero vamos, se puede perfectamente. Yo la estábamos escuchando. Por favor, ahora sí que están hablando ya más. Silencio, por favor. Continúe, señora Vaquero. Como les decía, los ciudadanos nos ceden una parte de su libertad, una parte de su voluntad para que tomemos decisiones. Y es necesario implicación en la vida pública a la hora de tomar esas decisiones y de venir cada día aquí a las Cortes para votar y tomar esas decisiones. Porque solamente hay una explicación, o podemos decir dos, cuando no se ejerce ese mandato que nos dan los ciudadanos. O bien porque no se respeta a las Cortes y a los aragoneses, o bien por cobardía. Señorías, las instituciones de la nación están en peligro. Y no están en peligro por sí mismas ni por culpa de nuestras instituciones, porque a la vista está que cada vez son más válidas y más necesarias. Están en peligro porque hay un presidente del Gobierno que está empeñado en atacarlas. Y están en peligro porque hay un partido, el Partido Socialista, el PSOE, que está también empeñado en defender a este presidente. Porque miren, señorías, es el Partido Socialista y es Pedro Sánchez los primeros y los únicos responsables de que en todos los parlamentos de España se tengan que estar presentando iniciativas para defender nuestro Estado de Derecho. Es Pedro Sánchez y el PSOE son los primeros y únicos responsables de que se esté atacando permanentemente nuestro orden constitucional. Es Pedro Sánchez y el Partido Socialista los primeros y únicos responsables de que cada vez se erosionen más nuestras instituciones. Es Pedro Sánchez y el PSOE los primeros y únicos responsables de que las víctimas del terrorismo sigan pidiéndonos que reivindiquemos desde las instituciones memoria, dignidad,
respeto, verdad y justicia. Es el Partido Socialista y Pedro Sánchez los primeros y únicos responsables que todavía en muchos pueblos de España se esté recibiendo a los terroristas como héroes. Por favor. Es Pedro Sánchez y el Partido Socialista los primeros y únicos responsables de haber concedido indultos a los golpistas. Es el Partido Socialista y Pedro Sánchez los primeros y únicos responsables que aquellos que aún están pendientes de ser detenidos y juzgados por golpistas estén pendientes también de aplicarles algo diferente a lo que hoy es el delito de sedición. Es el Partido Socialista, es el PSOE el único responsable de que Pedro Sánchez esté subastando. Espere un segundo, España. señora Vaquero, Y no por solamente... favor. Que me parece bien que alguna vez se interrumpa, pero no continuamente. Señora Vaquero, puede continuar. Como decía, es el PSOE el único y el primer responsable de que Pedro Sánchez esté subastando España por un interés electoral. Perdón, por un interés personal. Por favor. Ustedes saben, señorías, que la inmensa mayoría de los aragoneses no comparten la reforma del delito de sedición y tampoco comparten la reforma del delito de malversación. ¿Y ustedes, señores del PSOE, comparten estas reformas? ¿Lo comparten? ¿Qué es lo que ha dicho su presidente, que hoy no está aquí? ¿Comparten la reforma del delito de sedición y de malversación? Ustedes saben, señorías, que las Cortes representan y son la representación política de todos los aragoneses. Y hoy tienen la oportunidad de devolver el papel que tienen las Cortes, que es la representación de la voluntad. Por favor, señor Guillén, un poco... Continúe, señora Vaquero. Bueno, como decía, y voy a volver a repetir, hoy ustedes, señores del PSOE, tienen la oportunidad de devolverle a estas Cortes el papel que tienen de representación política de los aragoneses, de representación de la voluntad política del pueblo aragonés. Y la inmensa mayoría del pueblo aragonés conoce perfectamente y reafirma cuál es esa voluntad, en contra de la reforma del delito de sedición y malversación y en contra de la erosión permanente que el Gobierno de España está causando a las instituciones. Ustedes, señores del Partido Socialista, pueden hacer algo más que lo que están haciendo. Pueden representar a la inmensa mayoría de los aragoneses, en los que Aragón siempre se ha caracterizado, siempre se ha dedicado a fortalecer las instituciones de nuestra nación. Siempre se ha dedicado... por favor. Bueno, es que he tenido no sé cuántas intervenciones, señor presidente. No, perdón, señora Vaquero. Ha tenido intentos de interrupciones, pero para asegurar que no le ha interrumpido nadie. Voy a terminar ya. Como decía, Aragón siempre ha contribuido a reforzar los valores democráticos y constitucionales con lealtad a la unidad de España. Y el Partido Popular nunca va a renunciar a ello. Muchas gracias. Hoy vamos a ver qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox. Para su defensa, el señor Morón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, en una decisión que se define por sí misma, está dispuesto a modificar los delitos de sedición y malversación para beneficiar a sus socios separatistas, con el único fin de mantenerse en el poder. El precio que les exigen: abaratar la pena actual hasta dejar los delitos de sedición y de malversación casi impunes.
con el fin de beneficiar a los golpistas prófugos de la justicia que todavía han de ser juzgados por los delitos que cometieron en 2017 y en un futuro facilitar el camino a aquellos que dijeron que lo volverán a hacer. Es decir, plegarse a los intereses de aquellos que nos quieren robar la nación, debilitando nuestro Estado de Derecho, y a los que nos roban el dinero público, que es de todos. Esos recursos tan escasos que no llegan a la sanidad, a la educación o a los parados andaluces, por ejemplo. Frente a este acto de traición a los intereses de los españoles, perpetrado por el Gobierno de Sánchez, Vox propone rearmar las instituciones del Estado, la defensa y cumplimiento de la Constitución, velar por la independencia de los tres poderes que sustentan el Estado de Derecho y la utilización de todos los instrumentos legales disponibles para impedir la subvención y la actividad de las asociaciones y partidos políticos que pretenden la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Además de reclamar nuevas elecciones para darle voz al pueblo español, porque este Gobierno de la mentira ya solamente se representa a sí mismo. Por eso, aun cuando compartimos en su totalidad la iniciativa presentada por el Grupo Popular, consideramos adecuado añadir al petitum de la proposición no de ley dos nuevos puntos. Tercero, que sería a la aplicación estricta y rigurosa del artículo 155 de la Constitución española, al objeto de intervenir aquellas comunidades autónomas donde su Gobierno adopte acuerdos de sedición o utilice recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España y en defensa de la legalidad vigente, es decir, prevenir el golpe que otros están facilitando. Y cuarto, ilegalizar los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Como paso previo, se eliminarán las subvenciones públicas y se impedirá su participación en los diferentes procesos electorales a toda organización que pretenda la destrucción de la soberanía nacional, como ocurre en muchos países europeos, ya que el Partido Socialista se quiere adaptar a la situación europea. Finalmente, las Cortes de Aragón manifiestan la necesidad de que desde los grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados contemplen todas las herramientas legales previstas en la Constitución española, incluida la moción de censura, para censurar las acciones del Gobierno relacionadas con los cambios de delito de sedición en el Código Penal. Gracias, señor Morón. Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Este debate, señorías, es el más claro ejemplo de la ausencia de una referencia conservadora en el Estado español homologable a las existentes en nuestro entorno más cercano. Es también la prueba fehaciente de la ausencia de un proceso profundo de regeneración política que nos hubiera servido para ser capaces de afrontar sin crispación los debates que a lo largo de los últimos siglos, señorías, han venido atravesándonos sobre eso que se llama España, modelo de país, modelo de Estado, y que sigue evidentemente sin ser aclarado, sin ser concretado y sin ser saldado. Pero es que también el debate, señorías, es el espejo, este debate es el espejo que confronta dos modelos en torno a lo que son las teorías penalistas. Y vemos el de las derechas, basado fundamentalmente en la doctrina del derecho penal del enemigo, un derecho que no va a resolver problemas, sino a, como vemos, agrandarlos, y los del resto, que defendemos pues un modelo más ajustado a nuestro tiempo, más ajustado y más claro, y que no retrotraiga de ninguna de las maneras el derecho a la manifestación o el derecho a la reunión. Hoy las derechas están pidiendo, señorías, en este hemiciclo que mantengamos vivo un tipo penal de 1822, que es hijo de su tiempo, no del nuestro. Es hijo de su tiempo, no del nuestro, señorías. Ustedes tendrán que elegir en qué momento de la historia se quieren quedar. Nosotros lo tenemos claro. Hay que avanzar. Y en ese sentido, quiero recordar también ese voto particular en la sentencia del Tribunal Constitucional que ya apuntaba a que la tipificación del delito de sedición era demasiado amplia y que podía dar lugar a desproporciones. Desproporciones que en otro orden de cosas, y eso es lo que ustedes están solicitando, que no hagamos caso a lo que ya dijo el Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, hace un año solicitó a este Estado precisamente la revisión
de ese delito, de ese código penal, por estar desfasado y establecer penas desproporcionadas. Piden que volvamos, señorías, a por ellos. No hay que escuchar más que la última de las intervenciones, o la anterior, da lo mismo. Piden que volvamos a la crispación y piden que volvamos al enfrentamiento. Ya superado, señorías, y eso es lo que les duele. Ya superado. Votaremos que no. Y, señorías, lo haremos tristes porque vemos que las derechas parece que nunca van a hacer avanzar este país de forma cordial. Antes he leído a Ciriaco Pérez Bustamante y ahora quiero leer a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, en el 5 de marzo de 1936, al albur de lo sucedido el 6 de octubre en Cataluña, escribía un texto breve que finalizaba con la siguiente expresión: de la tierra española de Cataluña, que por nada, cueste lo que cueste, nos avendremos a perder. Han pasado 86 años, señorías, 86 años. ¿Y sabe qué pasa? Que ustedes siguen pensando que hay algo que perder. Y hay mucha ciudadanía en este país que lo que cree es que tenemos que construir algo. Han pasado 86 años y ustedes siguen exigiendo poner en marcha ese cueste lo que cueste, a pesar de que el resultado de poner en marcha ese cueste lo que cueste no es más que esterilidad y dolor a partes iguales. Votaremos que no, señorías, y esperemos que tarden mucho en alterar la tranquilidad democrática de este país. Gracias, señor Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a nosotros ese Aragón innovador, moderno, que funciona con energía renovable, además de escuchar a Bustamante o a Bisbal o a José Antonio Primo de Rivera o a C. Tangana, a nosotros sí que nos gustaría empezar a hablar de Aragón y de futuro y del siglo XXI, que estamos en el año 2022. Lo digo porque a nosotros iniciativas de verdad alrededor de la memoria democrática, alrededor de todo lo que tenga que ver con enfrentamiento, no cuestiono la actual ni la otra, simplemente lo que quiero decir es que nos gustaría hablar de consenso alrededor de cuestiones claves para Aragón y cuestiones grandes para España y para Europa. Con lo cual, yo sí que les pido, en nombre del Partido Aragonés, que hablemos de centro, de moderación, de estabilidad y de trabajar por hacer un Aragón y una España más grande en Europa y en el mundo. Y dicho esto, y ya permítanme la licencia, nosotros no podemos admitir, aunque nuestra realidad sea en Aragón, que se modifique de una forma, bien sea rápida o lenta, la reforma de sedición o malversación. Como bien dice nuestro presidente, existe una pieza de seguridad clave en España, que es la Constitución española, aquel momento en el que todos los españoles, independientemente de cómo pensaran, se supieron poner de acuerdo para una lucha común, que al fin y al cabo es la de intentar pensar en todos los españoles, independientemente de cómo pensaran, y naturalmente de hacer grande pues esta tierra, este país, en el que tenemos unos potenciales muy importantes. Por tanto, nosotros creemos que la Constitución española, y lo decimos desde un punto de centro, y naturalmente saben nuestra historia, hay que preservarla. Es sagrada para nosotros, la respetamos como punto de consenso y además es la Biblia de la democracia, tanto en Aragón como en España, independientemente de cómo piense cada uno. Mantenemos nuestra actitud y posición frente a esa declaración unilateral de independencia y la vulneración del Estado constitucional, y también expresamos pues nuestra repulsa contra cualquier agresión al orden constitucional. Uno puede pensar como quiera, pero naturalmente el respeto y la convivencia son valores inherentes que están por encima de cualquier ley. La ley, la norma, la Constitución, yo creo que la tenemos que respetar, tanto si nos gusta como si no. Por tanto, el Partido Aragonés presenta y preserva en nuestro ideario y en nuestros objetivos la buena convivencia entre territorios, como así declaró la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés por unanimidad, la cooperación institucional, política y social, y también la convivencia territorial, todo ello dentro de lo que es el marco de la Constitución, sin que quepan tratos de privilegio o favor que quieran alterar estos principios y valores. Con lo cual, nosotros desde ese centro y moderación, desde esa normalidad y desde ese trabajar por Aragón y por España, naturalmente votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, desde el escaño. Tiene la palabra.
Bueno, pues nuevamente debatimos en estas Cortes de Aragón sobre una iniciativa donde se pretende trasladar una disputa política que corresponde a otra institución. En este caso, para ser más precisos, no se trata de una iniciativa legislativa del Gobierno de España, sino de una propuesta política de dos grupos parlamentarios en el Congreso. Se inicia un proceso que tiene marcado su tiempo de tramitación parlamentaria, un periodo con sus correspondientes debates, ya que según el reglamento de la Cámara Baja a este tipo de iniciativas políticas si se les exige el trámite de toma en consideración para después, si es que se supera, abrir un periodo parlamentario con las correspondientes enmiendas, acuerdos y votaciones que deben culminar, en su caso, en el Senado. Es decir, estamos ante un periodo largo de tiempo donde se debe acordar, debatir y consensuar. Una de las cuestiones pendientes de esta democracia es la reforma del Senado como una auténtica Cámara de representación territorial, dado que ahora aparece más como una Cámara de segunda lectura de todas las iniciativas que se aprueban en el Congreso. Con este tipo de propuestas que nos traen aquí, parece que quieren convertir las Cortes de Aragón en una Cámara de tercera lectura parlamentaria y somos bastante más que eso. Ya nos gustaría aquí, en Aragón, que nuestros problemas y nuestras reivindicaciones aragonesas fueran objeto de debate allí, al menos durante tanto tiempo como nos dedicamos en estas Cortes de Aragón a debatir y votar sobre cuestiones que además están marcadas por la agenda política partidista de los intereses propios de los grandes partidos estatales. ¿Para cuándo, por ejemplo, un debate monográfico sobre la reforma del sistema de financiación que sí necesitamos para garantizar nuestros servicios públicos esenciales y potenciar nuestro tejido productivo aragonés? En definitiva, la agenda de las prioridades políticas de Aragón queremos que se decidan en Aragón y no debemos olvidarnos y debemos de olvidar las disputas de Madrid. Y para concluir, creemos que en cualquier caso siempre sería mejor para el sistema democrático poder alcanzar acuerdos políticos también en este complejo tema para evitar así su enquistamiento, trasladando este enfrentamiento constante como el modo y manera habitual de hacer política a la madrileña, frente a un modelo aragonés donde se hace imprescindible el pacto y el consenso. En cualquier caso, consideramos que actualizar las leyes, todas en un sistema democrático, es derecho y obligación de los responsables políticos. Priorizar la resolución de los problemas mediante el acuerdo, el diálogo y la negociación. Votaremos no. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Ecoaragón. Señora de Santos, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias. Adelanto un voto negativo a esta iniciativa. Desde Podemos hemos trabajado durante toda la legislatura para recuperar los derechos cercenados, para avanzar en derechos y para modernizar nuestro país, traerlo al siglo XXI. Y por eso nos encontramos de frente una y otra vez con lo más carca y retrógrado de España. Pero seguiremos, para eso hemos venido. Ya empiezan. La derogación del delito de sedición la pusimos encima de la mesa desde Podemos y por fin Sánchez ha dado el paso para cumplir el acuerdo y realizar esta reforma. Y es que la agenda de profundización democrática debe ser una prioridad. Y es preocupante la resistencia de sectores supuestamente progresistas a los avances que necesita nuestro país. El objetivo que persigue la modificación planteada por el Gobierno de España es homologar el Código Penal con el de otras democracias europeas. Señora portavoz del PP, ¿podría usted mantener el orden en sus filas, ya que lo pedía usted para los demás? El objetivo... Aquí, perdón. No empecemos desde la tribuna a mandar que se está convirtiendo lo que tienen que hacer cada uno. No se preocupe, que le garantizo, igual que le garantizaba antes al resto de portavoces, que se le escuche. Continúe. Si le dejan. Continúe. Como decía, el objetivo que persigue la modificación planteada por el Gobierno de España es homologar el Código Penal con el de otras democracias europeas, venir al siglo XXI, eliminando la tipología de sedición que apenas ha sufrido reformas en 200 años y reformando la de desórdenes públicos agravados.
Lo que pretende esta reforma no es ignorar y mucho menos incentivar conductas agresivas o violentas, sino ordenarlas, encajarlas dentro de los delitos contra el orden público y considerarlas, como así hacen la mayoría de los Estados europeos, una forma grave de alteración del orden público, pero con una pena proporcionada, desde el respeto máximo al principio de proporcionalidad. Nuestra democracia será mejor con esta modificación. Ganamos en derechos y se avanza en el camino del diálogo para desjudicializar conflictos políticos. Avanzaremos en convivencia hacia la resolución definitiva del conflicto actual con nuestros vecinos catalanes. Un conflicto que la derecha se ha esforzado continua y permanentemente en avivar, como con la presentación de este tipo de propuestas que solamente buscan el enfrentamiento y es el gesto más vivaz contra la convivencia, alejando posturas en vez de hacer propuestas en positivo que permitan avanzar hacia la necesaria estabilidad. En Podemos siempre hemos defendido que los problemas políticos deben solucionarse desde la política y con diálogo. La derogación del delito de sedición es, junto al del indulto a los líderes independentistas, otro importante paso en la desjudicialización del conflicto político en la búsqueda de la resolución por las vías políticas. Pero además, como duele reconocer esto, prepara o previene intentos de otros ataques a la convivencia pacífica en nuestro país. Hablamos de futuro pensando en el pasado. Y es que esto, que es muy evidente, no puede tener la misma repercusión jurídica una propuesta escrita presentada en un Parlamento, una acción tumultuosa en la calle o un golpe militar con movilización armada. Y eso es lo que pretende esta ley, organizarlo. Desde las fuerzas progresistas y europeístas toca cerrar filas y sin fisuras con el Gobierno de España. Cuando se empujan reformas progresistas y de profundización democrática para nuestro país, nos cuesta entender que existan unas pocas voces díscolas, hoy presidente, en el bloque progresista. Podemos, por favor, avanzar con la derogación de la ley Mordaza. Les pido a los compañeros del Partido Socialista. El Gobierno de coalición progresista necesita aliados y no arietes, que para eso ya tiene suficiente con la derecha rancia echada al monte, que no quiere más que volver atrás, con un poder judicial anclado en el pasado y con un poder mediático al servicio de los oscuros intereses. No vamos a blanquear a un Partido Popular que incumple la Constitución con la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Son los únicos que no están hoy validados para defender la Constitución, porque se lo están saltando deliberadamente desde hace 4 años. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hoy vuelvo a hablar en esta tribuna con especial orgullo en nombre de un partido que nació para luchar contra el peor cáncer que existe hoy en Europa, que es el cáncer de los nacionalismos. Nacimos en Cataluña para hacer lo que otros no hacían, porque jugaban a su propia conveniencia, dando alas al supremacismo y aventando aquellos polvos que trajeron estos lodos. Ningún otro partido como Ciudadanos ha simbolizado la defensa de los valores constitucionales frente al independentismo en España. No voy a dedicar, por tanto, ni un minuto a explicar por qué vamos a votar sí a esta PNL, que, aun siendo claramente instrumental, recoge la esencia de aquello en lo que nosotros creemos y por lo que mis compañeros en Cataluña se han dejado el pellejo sin concesiones de ningún tipo, mientras otros iban de mercado persa en mercado persa, chalaneando con la llave de la Moncloa, abandonando su suerte a millones de catalanes y vascos, españoles, en definitiva. Está claro lo que esta PNL pretende y yo no voy a entrar en ese juego. Primero, porque llega un momento en que ya cansa. Y segundo, porque las trifulcas del bipartidismo al final pasa como las trifulcas de pareja. Se mete uno por medio, acaban recibiendo un sopapo y luego al final ve cómo ellos se acaban arreglando. Nos habría gustado, por supuesto, sacar adelante nuestra declaración institucional contra la eliminación del delito de sedición, pero no ha habido unanimidad. Quiero agradecer, no obstante, el apoyo al texto que sí habían mostrado Partido Aragonés, Vox, Partido Popular y Partido Socialista. Ya ven ustedes lo que son las cosas. Como el tiempo es escaso, me gustaría hacer una doble petición. En primer lugar, al PSOE,
PSOE de Aragón, para que, tal y como le hemos pedido desde el primer momento al señor Lambán, se mantenga firme e inamovible en su posición contraria a esta nueva infamia contra los intereses de España perpetrada por el secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero también quiero hacer un ruego al Partido Popular para que inste a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a que haga lo que moralmente está obligado a hacer para conseguir que la derogación de ese delito se postergue al máximo posible. Avalen la moción de censura contra Pedro Sánchez, en la que tanto hemos insistido desde Ciudadanos, como un verdadero gesto de valentía, un gesto de patriotismo, más allá de la palabrería y la impostura de trámites parlamentarios como el que han traído hoy a esta Cámara. Ustedes quieren que el PSOE se retrate hoy en estas Cortes, pero millones de españoles, entre ellos miles de aragoneses, esperan también que el PP se retrate en Madrid si de verdad quiere aparecer como alternativa al infame Gobierno de Pedro Sánchez, porque cada minuto que pasa sin que ustedes presenten esa moción de censura se tensa más y más la cuerda de su propia credibilidad. Muchas gracias. Gracias. Señor Pérez, Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. El Partido Socialista Obrero Español, el presidente Javier Lambán, hemos dejado muy clara cuál es nuestra opinión al respecto. Cada uno, incluso yo desde un punto de vista jurídico, les podría dar la mía sobre el objeto de la proposición que nos trae, pero realmente esta PNL no querían debatir sobre el fondo, ni desde un punto de vista académico, ni jurídico, ni de derecho comparado, ni de oportunidad, ni de un sentido político en el mejor sentido de la palabra. Estamos nuevamente ante una estrategia más del Partido Popular para intentar enfrentar y para generar discrepancias y para generar crispación. Este otoño los ciudadanos podían acudir a ver espectáculos, el circo que había en Valdespartera, musicales en el Teatro Principal o últimamente el Street Showroom del señor Azcón, el líder del Partido Popular, a puertas del Pignategui, desvelando su principal contenido político y ocupación política, hacer oposición al señor Javier Lambán. Otro gallo cantaría si el señor que deja todo a medio hacer se encargara de los zaragozanos y no entrara en determinadas cuestiones a las que nos tiene tan acostumbrados. Podríamos recordar, y quiero explicitar, que este debate alimenta esa estrategia tejida milimétricamente por el Partido Popular de hacer una oposición desaforada y que revela que no tienen proyecto para Aragón, que no tienen proyecto para España, y me permitirán porque he traído los apuntes del pasado debate de Estado de la Comunidad, donde durante los 50 minutos de intervención del Partido Popular, aquí estaban todas sus ideas y todas sus propuestas. Malo el tono del debate, malas las propuestas, pero fíjense, el moderado Feijóo, al que todos pregonizaban de esa manera a nivel nacional, ha decidido que un debate cuyo foco es el Congreso de los Diputados, señalar directamente y personalmente a todos y cada uno de los representantes públicos socialistas en una campaña hostil en redes sociales. Ustedes lo pueden comprobar porque algunos han querido ser alumnos aventajados, han querido darle rápidamente al retweet, y en otro tiempo, acuérdense cuando se rasgaban las vestiduras y se señalaban directamente a representantes políticos y a representantes públicos. Creo que deberían volver al aula de estudio, a la historia, y comprobar quién tenía ese tipo de actitud. Nuestra posición es absolutamente clara, y ustedes con esta estrategia de redes sociales parece que quieren ser más instagramers que representantes públicos que sirvan al interés general. Y no eludiré el debate. ¿Quieren hablar de Cataluña? ¿Se acuerdan de lo que ocurrió en el año 2017? ¿Se acuerdan del ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que fueron en un barco piolín hasta los puertos de Cataluña? ¿Se acuerdan de la aplicación del 155 y la votación en el Senado? ¿Y saben quién estuvo desde la oposición con lealtad de Estado y queriendo a su país por encima de las consideraciones políticas de su partido? El Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español. Votaremos que no porque ustedes insisten en esa estrategia de utilizar los parlamentos regionales para atacar a los gobiernos regionales, para atacar al Gobierno de España, para no entrar en el fondo del debate del asunto e, insisto, para algo en lo que entiendo que han cruzado la línea roja: hostigar a los diputados socialistas a través de las redes sociales. No compartimos su modo de hacer política, no compartimos su estrategia y, por supuesto, tampoco su proposición no de ley. Gracias, señor Villagrasa.
Señora Vaquero, su turno para fijar la posición con respecto a las enmiendas. Sí, señor presidente. Con respecto a esta iniciativa, el Partido Popular se había autoenmendado. Imagino que la tendrán, sí, que es relativa a la malversación, porque como el Gobierno de España cada día nos sorprende con una nueva reforma de algún delito, cuando registramos esta iniciativa todavía no habían dado a conocer su perversa intención de también reformar el delito de malversación. Entonces, esta enmienda quedaría incorporada a nuestra iniciativa. Con respecto a la enmienda que ha presentado Vox, con 2 puntos, aceptaríamos el punto tercero, porque es aceptar la aplicación de la Constitución, el artículo 155, ante las amenazas a la unidad de España. Y el punto número 4 no lo aceptaríamos porque no queremos desviar el foco de atención a lo que en estos momentos es la pretensión del Gobierno de España, que es modificar el delito de sedición y malversación. Por lo tanto, el punto número 4 no lo aceptaríamos. Entonces, esta iniciativa quedaría con 4 puntos, los 3 del Partido Popular y el punto tercero de la iniciativa de Vox relativa a la aplicación de la Constitución y del artículo 155. Muchas gracias. De acuerdo. Pues entonces quedaría, tal como ha explicado la portavoz del Partido Popular. Entiendo que podemos pasar a votarla. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor, 34 en contra, 31, ninguna abstención. Queda aprobada dicha iniciativa en los términos dichos anteriormente. Turno de explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Vox. Señor Morón. Sí, en primer lugar, agradecer al Partido Popular la incorporación de ese punto tercero y mostrar nuestra satisfacción, lógicamente, por la aprobación de esta importante proposición de ley. Algunos grupos han manifestado pues, su sorpresa porque se traigan estos temas a este Parlamento, pero, claro, yo creo que es que se ven de pensar que Aragón tiene soberanía propia o que estamos en un país diferente. Pero cuando estamos hablando de temas tan fundamentales como es la ruptura de la nación, pues yo creo que si les preguntáramos a los aragoneses si estos temas les consideran relevantes, yo creo que dirían que sí y que debería de posicionarse como lo ha hecho hoy el Parlamento aragonés. Por lo tanto, yo creo que ese debate queda zanjado aquí mismo, ¿no? Y en cuanto a algunas cosas que se han vertido también, que se han comentado, de que si con este tipo de propuestas se quería llevar a un enfrentamiento entre la sociedad, ¿no? Vamos a ver, aquí el enfrentamiento y la ruptura la ha traído el Partido Socialista de la mano del señor Zapatero y del señor Sánchez de las últimas décadas, y es así, y es así. Y algo que estaba completamente superado, a ver, que yo ya voy teniendo unos añitos, igual que algunos de ustedes, que hemos vivido los 80 y los 90, que ese grado de libertad y de libertad de expresión no lo tenemos ahora. O sea, vamos a ver, si es que el enfrentamiento y la ruptura y el enfrentamiento y el enconamiento, las posturas, lo han provocado ustedes, lo están provocando. Ya lo dijo Zapatero también, ya le pillaron ahí con el micro abierto, que les interesaba el jaleo, ¿eh? Pues hombre, pues vamos a ver, pues como he dicho anteriormente, que se les va viendo el plumero. Venga, muchas gracias. Gracias, señor Morón. Chunta, ¿Podemos? Grupo Ciudadanos, señor Pérez. Sí, gracias, presidente. Yo voy a hacer la explicación de voto con una frase de Cesare Beccaria, filósofo, que dice que la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Durante mucho tiempo, mientras ellos han insistido y han dicho «ho tornarem a fer», nosotros decíamos «ho tornarem a parar». Es una pena que sea el Gobierno de España quien nos vaya a privar de una herramienta muy necesaria precisamente para defender la libertad y la igualdad de todos los españoles. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señora Vaquero, Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, señor presidente. Y quisiera agradecer el voto a favor de esta iniciativa del Partido Aragonés, de Ciudadanos, de Vox, que es lo que va a permitir
que desde el Parlamento aragonés se inste al Gobierno de España, en representación de la inmensa mayoría de los aragoneses, que no se lleve a cabo esta reforma. Y mire, no va a ser por el Partido Socialista, no va a ser por el PSOE de Aragón. La firmeza y la inamovilidad que le reclamaba el señor Pérez al señor Lambán ya ve lo poco que ha durado. Cuando el señor Lambán ha tenido que pasar de las palabras a los hechos, se ha visto cómo el PSOE de Aragón es cómplice de la reforma del delito de sedición, de la reforma del delito de malversación. Y el señor Sánchez va a ver, igual que el señor Lambán, que la verdadera moción de censura se la van a hacer a ustedes por ser cómplices de la reforma del delito de sedición y malversación en las urnas. Y mire, señor Villagrasa, usted tiene la posibilidad de utilizar una herramienta que puede ser jurídica, técnicamente y perfectamente adaptada al derecho comparado, que es una proposición no de ley, para usted manifestar que están en contra del delito de sedición, ya que son tan sectarios y no quieren votar las iniciativas del Partido Popular. Ustedes, para refrendar lo que dice que no dicen y que luego no votan y que no cumplen, puede presentar una PNL. Porque ¿sabe lo que se ha demostrado hoy que ustedes aportan aquí a esa petición de no reformar el delito de sedición? Usted ha enseñado un folio en blanco. Mire lo que le voy a enseñar yo que aportan ustedes. Nada. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Sí, señor presidente, yo por lo menos había traído el folio en blanco preparado. El ejercicio de la señora Vaquero, coincido con usted en la importancia de la separación de poderes. No sé qué pensará su exdirector general de la policía cuando hablaba de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A lo mejor ustedes tienen mala conciencia, luego tendrán que ver otra serie de cuestiones. Miren, algunos no hemos estado en los 80 y nacimos bien entrados los 90, señor Morón. Pero yo no soy tan primavera, señora Vaquero, para que el Grupo Parlamentario Socialista caiga en su estrategia de llenar páginas y páginas de prensa y páginas de debate con temas nacionales en los que intentan erosionar constantemente al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España. Por eso les decía yo, ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde están sus ideas? Si es que a ustedes les quitan el teletipo de Génova y se les hace largo el día. Se les hace largo el día, eso es lo que les ocurre. Pero vamos, si ustedes quieren que nos pongamos todos estupendos, Génova, ustedes repiten por favor, lo que les dicen. Génova, esa sede que, por cierto, la Audiencia Nacional dijo que se pagó como se pagó y fue contexto fortuito. Por favor, y a la siguiente vez ya lo diré con nombre y apellidos. Oiga, señor Villagrasa. Es que ustedes pueden contestar y ustedes pueden decir y los demás no les podemos responder, de manera argumentada o de manera irónica. Y fíjense, guardo para el final. No les voy a hablar más de Génova, les voy a hablar, e insisto porque a mí me parece importante, de la línea roja que ustedes han cruzado. ¿Cómo se hubieran sentido si cuando ustedes apoyaban el trasvase del Ebro en Madrid en contra de los intereses de Aragón se hubiera señalado individual y directamente a sus diputados en las redes sociales? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes si cuando votan en contra de las pensiones, del salario mínimo, ocurriera eso? Acuérdense cuando ustedes se quejaban de los escraches. Muchas gracias, señor Villagrasa. Y reflexionen. Señor Villagrasa, gracias, señor presidente. Gracias. Debate y votación de la proposición no de ley número 413-22 sobre el Día Internacional contra las Violencias Machistas, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Equo, Xunta Aragonesista y Aragonés. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley por los grupos parlamentarios anteriormente citados, en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera, tiene la palabra. Por favor.
Por favor, se ha acabado ya este debate, ¿vale? Y luego decimos que algunos dicen que no hay que hablar de antes, ¿vale? Comienza, señora Cabrera. Gracias, señor presidente. Un 25 más. Venimos a hablar, venimos a rechazar cualquier tipo de violencia y, en este caso, donde la mujer ocupa un puesto de vulnerabilidad. Gracias al movimiento feminista, no solo en la última década, sino en todos sus siglos de existencia, hoy nos encontramos a menos pasos para alcanzar esa equidad. La brecha salarial, los suelos pegajosos, los techos de cristal, los malabares de la conciliación, los gritos desde los balcones, desde las ventanas o el acoso en un bar, hasta cualquier tipo de brutal abuso, violación, agresión, asesinato, son aspectos cada vez más conscientes para nuestra sociedad y, por ello, con una mayor unanimidad para su rechazo, presentamos hoy, las 4 fuerzas que sustentan al Gobierno de Aragón, presentamos una iniciativa en pro a la eliminación en contra de las violencias machistas. Un 25N más, un Día Internacional en contra de las violencias machistas. Decimos no a las violencias machistas, a la violencia patriarcal, a la violencia psicológica, a la violencia ética, a la violencia económica, a la violencia institucional, a la violencia vicaria, a la violencia sanitaria, a la violencia de la invisibilización. Violencias, en definitiva, que siempre se ceban contra la mujer, que bajo un sistema constituido desde una visión masculinizada, patriarcal, cis, heterosexual, sigue existiendo. Hemos de seguir trabajando en contra de las violencias, desde la calle, desde esas guías que son el 8M, desde los movimientos sociales, desde los movimientos vecinales y también desde las leyes competentes, como es la ley Solo sí es sí. Una ley garantista impulsada por el Ministerio de Igualdad y defendida por las juristas feministas, por las juristas progresistas, como garantía de protección a las mujeres en los centros de crisis 24 horas, en atención integral, en equiparar los derechos para las mujeres víctimas de violencia sexuales hasta ahora que no tenían. Y por ello defendemos la solvencia de esta ley que pone el consentimiento en el centro, así como la de las políticas públicas, frente a los que defendemos esta solvencia, frente a aquellos que quieren imponer sus políticas de odio. Por eso, vaya desde esta tribuna, vaya desde nuestro grupo parlamentario, vaya desde estas Cortes, también el rechazo hacia la violencia política, hacia la violencia que se ha ejercido en las últimas horas, en los últimos tiempos, hacia la ministra de Igualdad, mi compañera Irene Montero. Vaya, por lo tanto, también el rechazo a esa sombra alargada que a veces viene del fascismo hasta las instituciones y vaya, por lo tanto, nuestro apoyo y también nuestro paso firme frente a aquellos que, como decíamos, quieren imponer sus políticas de odio. Porque hay que seguir abriendo puertas por la defensa de los derechos y el feminismo, que son siempre sinónimos. 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Es el último imperativo de la campaña del Ministerio de Igualdad, para quienes activan esas políticas de odio, para quienes quieren cargar contra migrantes, prostitutas, madres, lesbianas, trans, bisexuales y un largo etcétera. Aquí estamos de nuevo, otro 25N más, y el resto de días del año aquí estamos las feministas. Porque, como decía Virginia Woolf, no habrá cerraduras ni cerrojos que puedan imponer la libertad de nuestra mente y, por lo tanto, aquí está la llave del cambio, aquí está la llave de los derechos, aquí está de nuevo el feminismo, otro 25N más. Desde esta iniciativa parlamentaria lo que queremos es no solo inculcar una reflexión, no solo inculcar un cambio, sino también que sirva como cómplice para tantas y tantas mujeres que hemos sufrido, que están sufriendo y que sufrirán ese tipo y bochornoso de violencia
violencia con un largo etcétera, como decíamos. Así que para seguir trabajando en contra de tantos etcéteras, presentamos una iniciativa que lo que viene a erradicar, que lo que viene a eliminar es esa violencia machista, patriarcal, heterosexual que se sigue imponiendo en nuestra sociedad. Porque no todos los hombres son machistas, ni mucho menos, sino que quienes ejercen la violencia contra las mujeres siempre suelen ser los hombres. Por eso también necesitamos aliados feministas y, por lo tanto, necesitamos una sociedad que un 25N más vuelva a decir que muestra su repulsa y su condena ante cualquier tipo de violencia machista, que sigue defendiendo los derechos de las mujeres, que sigue creyendo en esa libertad que debe de ejercer y debe de existir en una sociedad plena del siglo XXI. Porque apostamos por esos planes de formación, de sensibilización contra las violencias de género, para desarrollar, para profundizar en un tema que ahora mismo es crucial en la vida, en toda la vida de todas las mujeres, para que podamos seguir diciendo ni una más. Muchas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidente. Señorías, el Partido Socialista, en la conmemoración del 25N, reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por el solo hecho de ser mujeres puede ser considerada completamente libre, y solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena. Son años de lucha de miles de mujeres con un trabajo incansable de los movimientos feministas, los que han logrado que desde las instituciones legislemos para proteger la libertad y seguridad de las mujeres. Avances que solo han sido posibles con gobiernos progresistas. La violencia machista no es una violencia episódica, es una violencia estructural. Una de cada 2 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por el hecho de serlo. Señorías, aquí estamos 34 diputadas, por lo que por estadística varias de nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia. Señorías, en este asunto se han cruzado muchas líneas rojas durante los últimos días. Este país merece una oposición que sepa estar a la altura y no la tenemos. Lo importante es saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de una ley que nace por impulso, una vez más, de la lucha feminista, de las calles y de gobiernos progresistas en las instituciones. Nace, entre otras muchas cuestiones, para que nunca más una víctima de agresión sexual se le cuestione su declaración y se le pregunte cómo iba vestida o si había bebido. Nunca más. Una vez entra en vigor la norma, hay disfunción de criterios y de aplicación. Pero, señorías, el debate de la ley se resuelve con argumentos jurídicos y, por tanto, hay que esperar a que los tribunales unifiquen criterios. Fiscalía ya se ha pronunciado y ahora toca esperar al criterio del Tribunal Supremo. Todo lo demás es una auténtica irresponsabilidad por su parte, señorías del Partido Popular. Han actuado a la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha de Vox. Y han ido ustedes tan lejos que ni siquiera sabemos dónde están en este punto. Señorías, es indecente que, teniendo el problema que tenemos con miles de mujeres encerradas en su casa con su verdugo, el incremento de violencia sexual, el incremento de violencia entre los jóvenes, etcétera, 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 ustedes hayan aprovechado esta disfunción de criterios para montar la mundial, mandando un desgarrador análisis de la situación que solo lleva a aumentar el sufrimiento, miedo y desasosiego de las víctimas. ¿Qué creen que piensa una mujer cuando escucha al señor Azcón para escurrir el bulto de las indecentes declaraciones de la señora Herrera? Vaya, han sido desafortunadas. En serio, señorías, ¿dónde está el sentido de la responsabilidad del señor Azcón? En el mismo sitio que las de la señora Vaquero con sus declaraciones en rueda de prensa. Se les ha ido absolutamente de las manos. Ustedes piden la dimisión de la ministra por dignidad y respeto. Pues ¿qué les debemos pedir nosotros a ustedes con la de barbaridades que están diciendo durante esta semana? Escúcheme, la dimisión, pero así como en bloque. Miren, una de dos, o esto es una sobreactuación absoluta para que no se siga hablando de la que tiene montada la señora Ayuso con el desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid, o a ustedes se les ha ido definitivamente el sentido de Estado y, por supuesto, el sentido común. Señorías, recuperemos la cordura, salgamos de este debate con un mensaje claro a quienes nos están mirando y, sobre todo, a quienes nos están mirando para encontrar una solución a su difícil situación.
que como instituciones hemos tejido un sistema de protección que es seguro y que pueden acudir a él porque es la solución para salir del infierno en el que están. Esa es una de nuestras tareas, señorías, y eso es lo que estamos haciendo día a día desde el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Salgamos una vez más a las calles, y hoy más que nunca, para decir alto y claro que estamos aquí, que no están solas. Hay que decir bien claro que solo sí es sí y que sin consentimiento es violación, que nuestra libertad es intocable, nuestros derechos incuestionables y que estaremos enfrente de quien intente menoscabarlos. Ni un paso atrás, señorías. Gracias, señora Canales. Por Xunta Aragonesista, señora Martínez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, la violencia machista existe y es estructural, y negarla, por supuesto, que ni la tapa ni la camufla, y por supuesto que no va a callar a la lucha que mantenemos la mayoría de los demócratas, por no decir todos, para intentar erradicarla. Lucha que se mantiene en el tiempo gracias al tesón del movimiento feminista, que, inasequible al desaliento, ha conseguido, a pesar de los innumerables obstáculos que tradicionalmente se le han puesto, ha conseguido que la conquista y defensa de los derechos de las mujeres estén dentro de la agenda política. Por eso, atrás quedan los tiempos en que la violencia de género y la violencia machista estuviera relegada exclusivamente en el ámbito de lo privado. Negar la violencia machista, señorías, es hacer cómplice de quien la ejerce y es darle altavoz y soporte político a los maltratadores. Normalizar conductas machistas o banalizarlas es perpetuar el problema, y la violencia contra las mujeres, señorías, no es anecdótico. Ya conocen los datos, incluso conocemos las cifras de las denuncias falsas, que por irrelevantes son irrisorias, y por supuesto que no son argumentos de ningún tipo, ni políticos, ni jurídicos, ni cuantitativos, para derogar las leyes contra la violencia machista. Señorías, es preocupante que el machismo encuentre relevo en las generaciones más jóvenes, pero en ellos. Si vemos los informes, mientras ellas son cada vez más las que consideran que la violencia es un grave problema social, ellos cada vez son menos los que consideran un problema y que es un invento ideológico. Probablemente hemos puesto más énfasis en reconocer antes la situación de maltrato y no hemos puesto el foco en el maltratador. Es indispensable poner el foco en ellos, porque solo así podremos acabar con el maltrato. Las mujeres somos víctimas, las mujeres no somos el problema. Y sí, señorías, necesitamos formación en género en todos los ámbitos. La cultura del patriarcado tiene siglos de trayectoria y está presente en todos los ámbitos, totalmente enraizada y totalmente fuerte. Y esto es tremendamente discriminatoria, porque la mitad de la población, señorías, nos sentimos amenazadas. En muchas ocasiones las amenazas se viven desde la niñez. Te hace la vida insoportable y en otras ocasiones, en demasiadas, mata. Las mujeres queremos vivir en libertad y con seguridad. Las mujeres no queremos defendernos ni queremos ser superwoman. Las mujeres lo único que queremos es que nadie nos ataque y ser sujetos políticos de primera categoría. Y, señoría, los insultos no son argumentos políticos válidos, ni siquiera son argumentos. Retrata a quien los usa y le resta legitimidad. Situaciones como las que se ha vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza o en el Congreso de los Diputados en estos días, lo único que hace es erosionar las instituciones y erosionar la democracia. Durante muchos años hemos estado mal amparadas por las leyes contra las violencias sexuales. Leyes en las que se nos permitía a nosotras
culpabilizarnos. Las mujeres éramos revictimizadas y a las mujeres teníamos que escuchar que porque íbamos vestidas de una forma u otra, o porque habíamos bebido más o menos, o porque. Jamás la culpa era del maltratador y del abusador. Utilizar los derechos de las mujeres o la conquista de los derechos de las mujeres como lodazal político es eso, es bazofia política. Lo que hemos vivido para nada son políticas ni postulados feministas que lo único que piden es igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Señorías, utilizar los derechos de las mujeres a beneficio de inventario es mala política. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Aragonés, señora Peirat, desde el escaño. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque para nuestro grupo parlamentario solo existe una razón para presentar esta iniciativa: erradicar la lacra de la violencia machista, como han repetido todas las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Esta violencia y cualquier otra. Por desgracia, los datos siguen siendo lamentables. Las últimas noticias publicadas datan de 841 mujeres atendidas por violencias machistas, datos escalofriantes. Nosotros coincidimos en que el Pacto de Estado es indispensable para erradicar esta lacra y esto en estos momentos debe de ser una prioridad política que no se nos olvide que nos implica a todos. Nosotros esperamos que esta iniciativa se apruebe con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero bueno, estamos en democracia y aceptaremos desde el respeto las posiciones de todos los grupos. Y terminaré como he empezado, porque para nosotros esta iniciativa tiene un fin claro: erradicar la violencia machista, como ya decía, y por eso la presentamos y la apoyamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Se han presentado 5 enmiendas. La enmienda número 1 ha sido presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, hoy hablamos de la necesidad de combatir la violencia machista porque el movimiento feminista ha hecho mucho precisamente para que esta sociedad reconozca que es necesario combatirla, que es una cuestión estructural y que es necesario dar pasos importantes. Dar pasos importantes como los que supone precisamente la ley de solo sí es sí, que permite considerar delito lo que es delito y nunca debería de haber dejado de ser delito. La ley de solo sí es sí, que precisamente por haber sido un avance histórico en el derecho, en la preservación de la integridad y la protección de las víctimas y contra la lucha machista, está generando una serie de deleznables episodios de violencia política contra la figura de la ministra Montero, que desde luego esta formación política es lo primero que quería denunciar desde esta tribuna hoy. Hablamos de una iniciativa al albur del 25N, reconociendo todos y todas que queda mucho por avanzar, a pesar de esos avances que sin lugar a dudas son vitales. Y por lo tanto, desde Izquierda Unida lo que plantea, y a través de esas enmiendas, es mejorar el punto que hace referencia a las actuaciones concretas desarrolladas en materia de atención a las víctimas por parte de nuestro Gobierno. En primer lugar, mejorar sustancialmente la financiación del sistema público de atención. Es cierto que el presupuesto mejora con 400.000 euros esos convenios, pero a nuestro juicio eso es escaso. Con esa subida estamos lejos de garantizar la atención psicológica, al menos a media jornada, en todas las comarcas. Tampoco se garantiza el servicio de atención social a jornada completa. Esto es algo que debemos resolver. También proponemos en el segundo punto la necesidad de generar un punto de encuentro específico para víctimas de violencia. Creemos que en Zaragoza es imprescindible y además creemos necesario revisar todos los protocolos existentes que afectan al resto, porque no solo es preciso protocolos para garantizar la seguridad, que sería cuestionable que se cumple en muchos casos, es preciso también desarrollar actuaciones para que prevalezca la salvaguarda del menor sobre aspectos, por ejemplo, como la construcción del vínculo dañado, que exige un trabajo que ahora mismo no se está desarrollando por parte del padre maltratador, y en ese sentido hay que desarrollarlo para que sean efectivas estas cuestiones. Y en tercer lugar, necesitamos herramientas eficaces para dar respuesta a necesidades de la infancia.
Necesitamos y proponemos para ello crear equipos específicos para infancia por zonas a tenor de la densidad de población, teniendo en cuenta que es necesario garantizarlas para dar respuesta y cumplimiento a la Ley Orgánica 8 del 2021 de 4 de junio sobre protección integral de la infancia y la adolescencia frente a las violencias. Crearlos ahora, además, en el momento en el que se están revisando ese decreto de organización y funcionamiento de los centros sociales de base, y creemos que es fundamental acometerlo ahora. Señorías, es urgente sumar más avances, pero desde luego es imprescindible cerrar filas ante los avances conquistados. Por primera vez, el consentimiento está en el centro de la norma, por primera vez la protección de las víctimas es lo que importa y por primera vez hemos visto, no por primera vez, pero hemos visto que esos avances generan una inusitada violencia política que es absolutamente inaceptable en democracia. Y cualquier demócrata que se suba a esta tribuna hoy lo primero que tiene que hacer es denunciar esa violencia. Gracias, señor Sanz. La enmienda número 2 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señora Sainz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Lo primero que quiero pedir a las señorías de la izquierda es que dejen de victimizar a la señora Montero y piensen en todas aquellas mujeres que han sufrido abusos sexuales y están viendo cómo se rebajan las penas o salen sus agresores a la calle. Mañana se celebra el Día Internacional de la Violencia de Género contra las mujeres que siguen sufriendo esta lacra de la desigualdad que es la violencia de género. Hoy, todos los grupos que apoyan al Gobierno nos traen una iniciativa parlamentaria, una propuesta con una suerte de propósitos que, como todos los años, debatimos por estas fechas y que los grupos de esta Cámara apoyamos, enriquecemos y reforzamos con nuestras enmiendas. Este año el debate se produce en un contexto dramático y muy grave para las víctimas de delitos sexuales al que no hace referencia la propuesta y que viene provocado por el propio Gobierno de España con los efectos de la ley que ha impulsado la llamada ley del sí es sí y que está causando un daño irreparable a muchas víctimas de delitos sexuales y un gran riesgo cada día que está en vigor para otras muchas víctimas. Por eso, desde el Partido Popular hemos planteado una enmienda en la que pretendemos que se ponga solución mediante la revisión y la modificación de forma urgente de la ley que está originando el gravísimo problema jurídico, social y vital al beneficiar a los agresores sexuales, violadores y pederastas en perjuicio de las víctimas y a costa de su revictimización. El efecto perverso que ha producido tras haber legislado en función de prejuicios ideológicos, del sectarismo, a golpe de eslogan, de espaldas a la realidad, con incompetencia, ocultando informes que desaconsejaban esa regulación y al margen de los consensos políticos, desoyendo asociaciones feministas y en contra de la consideración de expertos jurídicos, del Consejo General del Poder Judicial y que previnieron todos ellos de lo que iba a desencadenarse. Ahora se comprueba que en las propias carnes de las víctimas que la norma les deja desamparadas a mujeres y a niños, los desprotege generando una inseguridad jurídica y una alarma social sin precedentes. Violadores, pederastas excarcelados saliendo a la calle o viendo rebajadas sus penas. El Gobierno está revictimizando a las víctimas. Hoy, los delincuentes de todo pelaje y condición están de suerte con el Gobierno de España, ya que se dedican a beneficiar y a rebajar a los condenados por terrorismo, sedición, malversación y delitos sexuales. El daño es insoportable para la sociedad que lucha contra estos delitos, inconcebible en un Estado de Derecho, irreparable para las víctimas e inasumible en nuestra democracia. Las leyes solo deben modificarse para mejorar la convivencia y las garantías de la ciudadanía.
La desprotección inherente a la ley del sí es sí obliga a que el Gobierno asuma responsabilidades y siguen pasando los días sin que la ministra, artífice de la ley y respaldada por el Gobierno en bloque, siga sin dimitir y sin reconocer su responsabilidad. Concluya, por favor. Termino ya, presidente. Termino ya y termino reproduciendo las palabras de una mujer víctima que se ha visto afectada por la ley del solo sí es sí. Sandra sufrió abuso sexual. Posteriormente se enteró de que otra chica había sido violada por la misma persona que le agredió sexualmente. Está a la espera de sentencia. Es muy duro, dice ella, por lo que me hizo a mí. Según lo que he estado hablando con mi abogada, antes le podían haber condenado a 3 años y ahora se quedará en 1 año y 6 meses, lamenta. Se siente apesadumbrada, desencantada, decepcionada y no entiende cómo se ha llegado a esta situación. Es una ley que se supone que nos iba a amparar y lo que está haciendo es dañarnos a las víctimas. Sandra no cree que la culpa la tengan los jueces machistas. Ellas crearon esta ley para abanderar nuestros derechos y no ha sido así. Hay que cambiar la ley. Muchas gracias. Se han presentado la enmienda número 3, 4 y 5 por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para lo cual, señora García, tiene la palabra. Bueno, yo creo que nadie duda que nuestro grupo parlamentario hemos hecho durante toda esta legislatura y seguiremos con lo que queda una defensa absoluta de la mujer y sobre todo una defensa absoluta de aquellas medidas que van encaminadas a defender o a erradicar la violencia sobre la mujer. Hemos hablado en innumerables ocasiones en las comisiones en las que formo parte, en concreto en la Comisión Institucional, de todo tipo de violencia, de la violencia entre adolescentes, de la violencia de la mujer rural, de la violencia de las mujeres mayores de 65 años. Y es cierto, la violencia contra la mujer existe y el día 25 de noviembre se celebra precisamente el Día de la Eliminación contra la Violencia. Nos presenta los partidos que sustentan al Gobierno una iniciativa donde establecen una serie de medidas, todas ellas se supone y de buena fe, tendentes a erradicar o a, de alguna manera, minimizar los efectos de la violencia de género en las mujeres. Nosotros hemos presentado 3 enmiendas y esas enmiendas van encaminadas fundamentalmente a los menores que son víctimas de violencia de género, víctimas no directas, porque no se ejerce contra ellos a lo mejor la violencia de género, sí, pero sí víctimas porque están dentro del seno familiar y en esa ruptura y en esa violencia de género es cuando ellos sufren. Por eso precisamente hemos querido poner de alguna manera el foco en los menores con 2 enmiendas, la primera y la segunda. La primera de ellas, que lo que se viene a decir es a la mención que se hace en la propia iniciativa del Gobierno sobre los puntos de encuentro familiar. Por cierto, señores del Gobierno, empiecen a mover el tema de los puntos de encuentro familiar porque muchos de ellos han desaparecido y los están asumiendo las comarcas. Nosotros en la enmienda lo que solicitamos es el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que dice que tiene que haber puntos de encuentro especializados en violencia de género o, en su caso, si no fuera posible, por lo menos unos protocolos específicos. Y eso es cuando los padres no pierden el régimen de visitas. Pero hay veces que esos menores sí que quedan al albur de la Administración, es decir, bajo el sistema de protección. Y ahí es donde está nuestra segunda enmienda, incluyendo en esa formación a la que se hace referencia no solamente a los profesionales de la justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los sanitarios, sino también a las asistentes sociales y, sobre todo, a los equipos que llevan a los menores en protección. Importantísimo. Además de estas 2 enmiendas, que entendemos que lo que hacen es, siguiendo el hilo y exactamente los puntos a los que se refiere, y por eso son de adición o de modificación, hemos introducido una enmienda nueva, que esa enmienda nueva hace referencia a que se tomen todas aquellas medidas que sean posibles para evitar que la interpretación, que la aplicación de la ley solo es sí, ustedes la han nombrado en varias ocasiones, lleve a los efectos que está llevando hasta ahora y que realmente
es rompiendo el espíritu con el que nació esa ley. Y me refiero no solamente a la rebaja de las penas que está ocurriendo, y eso es así porque hay una disposición que así lo establece y los jueces la están aplicando, sino también, y vuelvo al tema de los menores, a que realmente esta ley está produciendo una dicotomía que consiste en que los menores van a ser penados por los mismos delitos con los mayores, con penas superiores muchas veces. Hay que, de alguna forma, buscar esas medidas para darle una vuelta, para que no se pierda el espíritu de la ley, pero en cualquier caso para que su aplicación no tenga los efectos perniciosos que entendemos que ahora mismo están teniendo. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por último, el turno para el grupo no enmendante. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde Vox sentimos estropearles la declaración internacional del Día Internacional contra las Violencias Machistas. El problema es que el dato mata su relato. Y voy a empezar con unas simples preguntas. ¿Con sus políticas ha disminuido el número de mujeres asesinadas, agredidas o violadas? No, han aumentado. ¿Las mujeres están hoy más seguras en nuestras calles? ¿Son más libres y se sienten más seguras al volver a casa solas y borrachas, como decía Irene Montero? ¿O por lo menos solas? No, cada vez hay mayor inseguridad. Ustedes tienen hermanas, esposas, hijas. ¿Pueden dormir plácidamente hasta que llegan sus hijas tras salir por la noche? Seguro que no. Pues imagínense en esos barrios multiculturales donde quieren que vivamos los demás. Las mujeres nunca han estado más asustadas y han sentido más inseguras y desprotegidas como ahora. Y lo peor es que hay motivos objetivos para que lo estén. Antes, delitos como violaciones o más violaciones grupales eran algo excepcional, anecdótico o verdaderos hechos aislados. Hoy tenemos esos hechos aislados todos los días. Y eso, en los medios de comunicación, pues claro, debidamente aleccionados y pagados, tratan de ocultarlo, de no darlo mucha publicidad en las noticias, salvo que excepcionalmente los autores o el autor sea español. Entonces sí. Y añadimos a otras noticias de crímenes de honor, mutilación genital, matrimonios forzados. Eso igual también es violencia contra la mujer, ¿o no? Eso no. Sé perfectamente que decir esto es políticamente incorrecto. Por decir esto, algunos valientes policías están siendo expedientados, censurados y cancelados. Todo mi apoyo, no estáis solos. Pero como es verdad, pues lo decimos, estamos aquí para decir la verdad, no para hacer amigos. Estamos importando mucha delincuencia y mucha violencia también sexual contra las mujeres y ustedes no lo dicen nunca. Ustedes hablan de heteropatriarcado, de enfrentar hombres contra mujeres, los puntos violetas, las señales machistas que hay que ponerles faldas, eso es una urgencia importante. En Vox les hablamos, sin embargo, de seguridad ciudadana, de nuevo modelo policial, de controlar las fronteras, de un código penal sin ocurrencias, sí, sin ocurrencias, porque la ley de solo sí es sí es una ocurrencia ideológica que lo que hace es rebajar las penas y poner en la calle a violadores y pederastas. ¿Qué forma es esa de proteger a las mujeres? ¿O se piensan que antes de la ley de solo sí es sí el consentimiento no era tenido en cuenta a la hora de examinar si una relación sexual es legal o es ilegal o es un delito? ¿Se piensan que han inventado algo? Estamos en contra de toda violencia, con independencia del sexo del autor o de la víctima y, por supuesto, de la violencia contra las mujeres. Miren, dos noticias recientes y además ocurridas en Zaragoza. Una mujer, además, dirigente sindicalista de comisiones obreras, detenida por intoxicar a su expareja introduciendo una benzodiazepinas, cuando habían quedado para tratar cuestiones de su separación matrimonial y le sirvió para extraer posteriormente de su cuenta 27.000 euros. Una joven de 18 años denuncia a un chico que es detenido y procesado, por supuesto, acusándole de violación en una discoteca en Zaragoza. Y su abogado pudo probar su inocencia porque había una cámara en esa discoteca. Si no hubiese esa cámara, si no hubiese podido aportar esa imagen, hermana, sí te creo, ¿no? Hermana, sí te creo. Y otro en prisión inocente. ¿O prefieren que hablemos de la violencia vicaria? Hablamos de esta madre que asesinó a la pequeña Olivia, de 6 añitos, porque tras muchas denuncias falsas no pudo con él y tras 5 años la justicia le había concedido la custodia de la hija. La mató. Antes de que fuera con el padre, la mató. ¿La violencia vicaria solo es cuando es el hombre el asesino? Concluya, por favor. Sí. O hablamos del último informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte que con su ley de bienestar animal se va a penar con mayor condena pegar a un animal que a una pareja.
Desde Vox les pedimos que si no saben proteger a las mujeres y sus fines son otros, por favor, márchense, cierren los ministerios, institutos de la mujer y demás chiringuitos. Las mujeres, el feminismo y la sociedad se lo agradeceremos. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Turno para los proponentes de los que han presentado la proposición para la fijación en cuanto a las enmiendas. ¿Quién va a fijar la posición? Gracias, señora señor Cabrera. Sí, tanto la mesa como todos los portavoces que han debatido esta propuesta tienen el texto definitivo. Ha habido un acuerdo en el punto número 5 con Izquierda Unida. Cuenta la señora letrada mayor con dicho texto. Y no vamos a aceptar la enmienda que ha presentado Ciudadanos, ni el Partido Popular, por supuesto, porque no vamos a blanquear ciertas posiciones, visto lo ocurrido recientemente en el Ayuntamiento de Zaragoza con las declaraciones de la concejala Herrarte. Los señorías de Ciudadanos tienen la responsabilidad, y la del señor Azcón también, en que esta señora no pase más días en la silla del Gobierno municipal sosteniendo lo que llamamos violencia política. Así que esa es la razón por la que no aceptaremos las enmiendas y sí hemos transaccionado con Izquierda Unida. Perfecto. Entiendo pues que todo el mundo conoce lo que se va a votar, que es la incorporación, entiendo, de la enmienda número 5. Entiendo. ¿Es así, Carmen? La una de la izquierda. Vale. Sí. O sea, con la incorporación de la enmienda número 1 de Izquierda Unida. ¿De acuerdo? Votamos pues, comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra 3, ninguna abstención. Queda aprobada pues dicha iniciativa. Explicación de voto, Izquierda Unida. Sí, voy a tratar de ser breve. Señorías de Vox, señora Arranz, lo suyo no es políticamente incorrecto. Lo suyo es violencia política, lo suyo es machismo y lo suyo es xenofobia. Y está definido por la RAE, señor Arranz. Por eso hacen falta mucha educación, mucho feminismo y muchas leyes como la ley solo sí es sí, por mucho que les duela a los hijos y a las hijas sanas del patriarcado, señorías. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. Dejando a un lado que un comunista me dé lecciones a mí de libertad y de derecho y de muchas cosas, vamos a decir por qué hemos votado que no. Evidentemente desde Vox estamos a favor de la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y estamos en contra de todo tipo de violencia, sea el autor de un sexo o de otro, sea la víctima de un sexo y de otro. Y, por supuesto, estamos en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, que es la que más se ensaña en ellas. Y por eso mismo, desde Vox buscamos soluciones y medidas que vayan a restar esta lacra o a suprimirla o eliminarla. Y como ustedes defienden otras cosas, y es lo que estamos viendo, nuestro voto es no a esas otras cosas que ustedes quieren introducir aquí. Y desde luego, de la ley de solo sí es sí, lo único que podemos hacer es suprimirla porque bastante daño está haciendo ya. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Martínez. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el voto favorable a aquellas fuerzas políticas que han dado su sí a esta proposición no de ley. Proposición no de ley, señorías, que viene porque hace tiempo, en esta legislatura ya, se rompieron los mínimos consensos que había en cuestión de violencia machista. Yo, señora Sainz, con todo el respeto que usted le tengo, no se tiene por qué ir arrastrando los pies en esa tribuna. Las proposiciones no de ley en esta legislatura son debidas porque sus socios preferentes no quieren firmar declaraciones institucionales sobre la violencia machista. No pedimos en nuestros textos jamás ni las declaraciones institucionales cuestiones de máximos, siempre son de mínimos porque sabemos lo que son los consensos, señora Sainz. Y señora Arranz, desgraciadamente, a las mujeres
nos violan y nos abusan desde hace mucho tiempo, desde antes que las personas migrantes vinieran a nuestro país. Así pues, señoría, su discurso, además de xenófobo, se cae porque desgraciadamente también podemos decir que la violencia machista ni entiende de fronteras, ni entiende de razas, ni ideologías, ni tampoco de religiones. Así pues, señorías de Vox, lo que tampoco vamos a permitir las mujeres ni las personas de la izquierda es que ustedes que además categorizan qué violencia es peor, ¿por qué es peor la violencia sexual que la violencia que mata a las mujeres? ¿Por qué es peor? Usted lo ha dicho aquí. Por favor, es que me parece cuando lo que hace la violencia simplemente es someter. No nos deja ser libres, señorías de Vox. Ustedes que abogan por la libertad, es que no sé por qué utilizan ese discurso. La violencia no es buena para nadie, ni para el que la ejerce. Señora Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Gracias, señor presidente. Gracias también a todos los grupos que han apoyado una iniciativa que ya era tradición en estas Cortes, que fuera una declaración institucional. Y también quiero agradecerle, señor presidente, porque aquí habitualmente pues reina un debate que a veces es más amplio, más crispado, pero que siempre suele ser un debate donde surge el entendimiento y que esa violencia política es muchas veces una violencia aislada, vamos a decir, en este Parlamento, y eso no ocurre en otras sedes donde el debate es lo que a veces no reina, ¿no? Pues muchas gracias también, porque en estas Cortes de Aragón yo creo que hemos demostrado la mayoría de fuerzas políticas que se puede hablar del 25N, que se puede hablar de violencia y que se puede hablar de feminismo desde el respeto. Y para las excepciones me permitirán casi una gracia, ¿no? Porque hay algunos que dicen no soy machista pero, no soy racista pero, no soy comunista, pero luego escuchan la base, porque sepan ustedes, señorías, que dato mata relato es un eslogan que tiene el programa de la base de Pablo Iglesias. Así que me alegro que lo escuchen sus señorías de ultraderecha y que además hagan de ellos sus propios eslóganes. El feminismo será el que nos salve. Así que ahora es momento de defender los derechos que nos harán más feministas cada día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Gracias, señor presidente. Bueno, como habrán visto, nosotros hemos intentado aportar y construir, añadir a esta proposición no de ley que presentaban ustedes, pero parece ser que como tiene la izquierda el derecho a veto a cualquier cosa y a arrogarse la defensa de las mujeres solo ustedes, pues bueno, pues han denegado todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado. Nosotros creemos en la igualdad de hombres y mujeres, creemos en la libertad de la mujer para elegir con quién quiere estar y en qué momento quiere estar. Y por eso, precisamente, nos interesaba fundamentalmente añadir las enmiendas que hemos añadido. Fíjense ustedes, una de ellas, el cumplimiento del Pacto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde una de las medidas habla de eso, precisamente, de protocolos específicos o de puntos de encuentro específicos para los niños que son atendidos y que han sido víctimas de violencia de género. Nada, no les interesa. Otra de las enmiendas, incluir en la formación esa formación que ustedes hablando de operadores jurídicos, pero es que se han dejado a los psicólogos y se han dejado también a las personas que tratan a los menores en protección, que son muchos de esos niños que han sufrido violencia de género, los que están en protección precisamente. Pues a ellos no les llega la formación. Vamos, increíble. Pero ya para rematar la tercera enmienda que nosotros hemos presentado, y voy a leerles ahora mismo las declaraciones que hizo el señor Lambán el fin de semana pasado, donde decía textualmente: considera que es muy grave lo que está ocurriendo e insta a poner soluciones, remedios y paliativos, reconociendo que la aplicación de la ley está surtiendo efectos absolutamente contrarios a la voluntad de los legisladores. Miren a ustedes a ver si encuentran alguna diferencia entre estas declaraciones de Javier Lambán y la enmienda de adición número 3 que hemos presentado y que ustedes han rechazado. Lo que no se puede hacer es en los medios decir una cosa y luego en el Parlamento otra, porque eso, en el fondo, estamos engañando a los ciudadanos. Sean coherentes y sean consecuentes. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Sáenz.
Gracias, presidente. Pues hemos votado a favor de esta propuesta del Gobierno por el compromiso que el Partido Popular tiene en la lucha contra la violencia de género, pero también les voy a decir que todos los miembros del Gobierno han demostrado un cinismo y una hipocresía que este 25N es incompatible con votar en contra de la enmienda que ha propuesto el Partido Popular. Hoy el voto en contra de los miembros del Gobierno a la propuesta del Partido Popular asistimos al silencio y a la inacción de un Gobierno feminista que permanece callado ante el irreparable daño que se está causando a las víctimas de violencia de género. Un Gobierno que dice una cosa y vota la contraria, echa balones fuera sobre la solución a esta cuestión tan gravísima. Que lo arregle el Gobierno central, que es el que tiene que encontrar la solución, dice el señor Lambán. Les recuerdo que mujeres aragonesas también se ven afectadas por esta ley del sí es sí. Ley que fue mal elaborada por la deficiencia técnica legislativa y por las prisas del Gobierno. Debe ser corregida adecuadamente, sin presionar ni mediatizar a los jueces, que son magistrados independientes sometidos únicamente al imperio de la ley, que deben cumplir la ley. El Gobierno de España ha dejado un agujero legal en la normativa contra agresiones sexuales, con consecuencias dramáticas para las víctimas. Y el Gobierno de Aragón calla. El Gobierno de España creó esa ley para abanderar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, pero no ha sido así. Y el Gobierno de Aragón calla. Hay que poner solución inmediata a las consecuencias tan dramáticas que provoca esta ley para las víctimas de violencia sexual, pero el Gobierno de Aragón calla. Estamos ante una ley innovadora que está escarcelando a violadores. Muchas gracias. Es explicación de voto. Lo he vuelto a repetir. Es explicación de voto. Gracias. En la primera intervención le he dejado algo más de 2 minutos. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidente. Pues mire, señora Sáenz, según usted todos lo sabían que pasaría esto. Pues ¿saben por qué votaron en contra? Esto en palabras textuales de su diputada, la señora González. No podemos apoyar esta ley porque es una soflama electoral de Podemos. Punto. ¿Lo habían advertido ustedes todo esto que ha pasado? Insisto, señora Sáenz, tranquilas, señorías. Por favor. Tranquilas, señorías, que estoy contestando a la señora Sáenz. Hemos tenido una explicación de voto bastante tranquila. No rompamos a última hora. Salgamos con un mensaje claro y positivo de este debate, señorías. Hay miles de mujeres en verdadero peligro y nos necesitan unidos. Y les diré más, señorías. Lecciones de ustedes al Partido Socialista, las justas. Díganme una sola ley promovida por el Partido Popular para proteger a las mujeres. Una. Exactamente, señorías. Exactamente. Por favor. Señorías, ninguna. Exactamente, silencio. Es más, señorías, cuando gobiernan las ponen a reposar utilizando el artículo 134 de Cortes Generales. Por favor. Termino, señorías, termino, tranquilas. Miren, si tenemos trabajo con ustedes, que va para largo. Campaña de hoy de la Xunta de Galicia. Si sales a correr de noche, no te pongas mallas o pantalón corto. ¿Qué pasa lo que pasa? Miren si tenemos trabajo con ustedes. Gracias. Debate y votación de la proposición no de ley número 414-22 sobre los derechos humanos en Qatar, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su presentación, señor Trullén, tiene la palabra. Joder. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, España se estrenó ayer en el Mundial, bastante bien, además. Bueno, para el que no lo sepa, se está celebrando un mundial de fútbol masculino y además en Qatar. Y aquí ya nos tenemos que poner serios. Porque Qatar es un país con un sistema de monarquía absoluta, que tiene a la ley islámica como fuente principal de legislación. Consecuencia natural de ambos ingredientes es que no se respetan las libertades básicas, ni en el ámbito de los derechos laborales, ni en la igualdad entre hombres y mujeres, ni los derechos LGTBI, ni la libertad de prensa, entre otros muchos.
Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando que muchos inmigrantes contratados para construir las infraestructuras deportivas necesarias para el Mundial han sido, y leo textualmente, explotados y otros sometidos a trabajos forzados. Hacinamiento, falta de higiene y de seguridad, amenazas, engaños, robo de salarios, lesiones e incluso muertes. El diario británico The Guardian eleva a 6.500 la cifra de fallecidos durante la construcción de los estadios de fútbol. Por otro lado, Human Rights Watch publicó un informe el año pasado en el que profundizaba en la dependencia cultural y legal que las mujeres tienen de los hombres en Qatar. A las mujeres solteras menores de 25 años, por ejemplo, se les prohíbe viajar al extranjero sin el permiso de su tutor masculino, normalmente el marido, el padre o el hermano. Las mujeres casadas sí que pueden viajar, pero su marido puede acudir a los tribunales para prohibir el viaje. En la legislación catarí, insisto, inspirada en la Sharia, la ley islámica, las mujeres necesitan el permiso de sus tutores masculinos para casarse, para obtener una beca para la universidad, para trabajar en el sector público o acceder a tratamientos reproductivos. Las mujeres cataríes no tienen autoridad para tomar decisiones de forma independiente sobre sus hijos, en temas tales como a la escuela a la que acuden, la expedición de documentos oficiales, tratamientos médicos, etc. Necesitan siempre la supervisión de su tutor masculino. Señorías, la homosexualidad en Qatar está penada con 7 años de prisión. 7 años de prisión por amar a quien tú decidas, por amar a quien te da la gana. Y en otro orden de cosas, la Asociación Reporteros Sin Fronteras coloca a Qatar en el puesto 119 de 180 en relación con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Existen fuertes multas en la ley catarí para quien publique contenidos que violen los valores o principios sociales, valores que, por supuesto, son los que dicta la monarquía, que para algo es monarquía absoluta. En definitiva, señorías, no se respetan las libertades ni los derechos fundamentales humanos en Qatar. En Europa disfrutamos de la democracia liberal no desde hace demasiado tiempo y, por lo tanto, somos conscientes, porque tenemos memoria, de lo que significa no ser libres. El precio de las libertades de las que disfrutamos ahora los ciudadanos europeos ha sido tremendamente alto y está en muchas ocasiones pagado con la sangre de nuestros antepasados. Disfrutamos, por lo tanto, los europeos de un poder y de un deber para con el resto del mundo a la hora de apoyar y reclamar la conquista de las libertades y de los derechos humanos. El Mundial de Fútbol nos está dando la oportunidad de poner nuestro foco de atención, un foco demasiado disperso en todas las sociedades que se denominan avanzadas, poner el foco, insisto, en uno de los países donde los ciudadanos no son libres, en mayor o menor grado, y con algunos ejemplos que he puesto antes en grado sumo. Aprovechemos, pues, que todo el mundo está mirando hacia Qatar para denunciar todas las vulneraciones de los derechos humanos que allí se producen y ayudar a todos los cataríes a avanzar en la construcción de una sociedad más libre y más justa. Y qué magnífico instrumento es el fútbol para ello, y en concreto nuestra selección nacional. Nuestra selección representa a todos los españoles y, por lo tanto, también representa los valores democráticos que sustentan nuestra nación, los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Por lo tanto, desde nuestra experiencia histórica en la lucha por la conquista de las libertades de las que disfrutamos ahora, desde nuestra responsabilidad a la hora de apoyar la adquisición de estas libertades en el resto del mundo, desde nuestra clara defensa de los derechos humanos, proponemos que el Gobierno de España solicite a la Federación Española de Fútbol que nuestra selección siga mostrando, como siempre lo ha hecho, el compromiso de todos los españoles en la defensa de los derechos humanos y que exija a la FIFA una condena pública de cualquier vulneración que se pueda producir durante la celebración de la Copa del Mundo. Señorías, seamos exigentes a la hora de hacer cumplir los derechos humanos, seamos valientes a la hora de denunciar los regímenes iliberales que existen en el mundo y apoyemos esa exigencia y esa valentía no en una hipocresía temporal, sino en un compromiso decidido. Disfrutemos del fútbol, sí, por supuesto, seamos libres a la hora de consumir productos y servicios, por supuesto, de eso va todo esto, de libertad, pero al mismo tiempo denunciemos todas las violaciones de los derechos humanos, denunciemos todos los comportamientos que limitan las libertades básicas de los ciudadanos. Señorías, con esto concluyo.
Si dentro de 4 semanas, cuando termine el Mundial, entre todos, con la selección española como estandarte, hemos conseguido mejorar la expectativa de libertad de los ciudadanos cataríes, sin duda habremos ganado este partido. El mejor gol que se marque durante estas semanas será sin duda el gol que marquemos por la libertad. Muchas gracias. Gracias, señor Trullán. Se ha presentado una enmienda por parte de los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Chunta Aragonesista. Y, en primer lugar, para su defensa, en nombre del Partido Socialista, señor Borrell, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, desde el escaño, dada la altura ya de que estamos del día, simplemente para decir que sí, que el Partido Socialista va a apoyar esta proposición, como no puede ser de otra manera, evidentemente que está defendiendo los derechos humanos. Una proposición que desde luego puede encontrar en el deporte, puede encontrar en el fútbol un espectacular amplificador para que ese mensaje llegue. Así ha pasado siempre y así pasará. El deporte es un fenómeno global, el fútbol especialmente, o lo que queda de deporte en el fútbol por lo menos, y es un fenómeno que puede fomentar esos valores y que por supuesto pues puede ayudar a visibilizar esos problemas, esa violación de derechos humanos, de derechos civiles que el señor Trullén ha explicado usted. Que se hable de esto ya es un éxito. Usted decía que era el país 171, por debajo quedan 79, quiero decir. Queda mucho trabajo todavía en nuestra tierra para seguir erradicando estas violaciones de derechos humanos, pero también quiero decirles que estamos mirando a un país árabe con una situación muy concreta. Bueno, en su exposición de motivos hablaba también de penas de muerte. Bueno, no nos miremos tan lejos para buscar penas de muerte, quiero decir, tenemos otros países más cercanos o más parecidos a nosotros en los que también pasa esto, así que intentemos no hacer demagogia con el tipo de país que es, con la religión, y centrémonos en esa lucha global para defender los derechos humanos, los derechos civiles y en especial en esa potenciación de esa lucha a través del deporte, a través en este caso del fútbol, del Mundial de Fútbol Femenino en Qatar. Hemos presentado una enmienda que intentamos bajar al suelo de la realidad lo que se puede conseguir, y mis compañeras posteriormente la explicarán con más detalle. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Desde el escaño. Esta PNL hace referencia, como se ha dicho, a los derechos humanos, mejor dicho, a la vulneración de los mismos. En 2010, a pesar de la situación de Qatar, y aun siendo conocida por la FIFA, se le concedió a Qatar realizar el torneo, siendo dicho torneo incompatible con los estatutos de la propia federación, que establecen en el artículo 4 que debe luchar contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad, además de no cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada también por Qatar en 1971. Es una infamia que la FIFA le diera la posibilidad de organizar un mundial a un país que es una dictadura y no respeta los derechos humanos. Los organismos internacionales no deberían tener la mano a países que no respetan estos derechos. El Mundial no debería de haberse celebrado nunca en Qatar, pero no es la primera vez que sucede esto. Ya se ha denunciado por determinadas organizaciones como Amnistía Internacional que ha habido determinados mundiales que también se han celebrado en otros lugares y ahí se han producido también violaciones de los derechos humanos. Ya se ha dicho, la población trabajadora de Qatar está sufriendo abusos laborales, sin posibilidad de cambiar libremente de trabajo, se les ha retenido el pasaporte y también se les está otorgando nóminas inferiores a lo pactado. Así, por ejemplo, en el ámbito laboral, sigue existiendo el sistema kafala, un sistema que facilita el abuso y la explotación y apenas tienen derechos ni la posibilidad real de reclamarlos. Kafala, como decimos, significa garantías. En muchos casos es sinónimo de trabajo forzoso. El Emirato, además de que eliminó el requisito de obtener el permiso de salida y de certificación de no objeción, en la realidad es diferente. En la práctica se siguen encontrando trabas y requisitos burocráticos y no pueden abandonar su puesto de trabajo. La situación es más complicada incluso para los trabajadores domésticos, donde, como están internas debido a su aislamiento en el domicilio del empleador. También sabemos, como se ha indicado, que ha habido fallecidos y las autoridades continúan sin investigar estas muertes. Se atribuyen dichas causas a causas naturales. Qatar no protege un elemento básico como es el derecho a la vida.
Otro de los aspectos vulnerados que se ha hablado aquí es la libertad de expresión. En este caso, se trata de una legislación abusiva. Por parte de las leyes cataríes, continúan castigando a las mujeres y al colectivo LGTB. Las primeras, se ha dicho, ya lo ha dicho el señor Tuyén, con un sistema de tutela masculina. Los segundos, con un código penal que sigue tipificando las relaciones homosexuales como un delito condenable con hasta 7 años de prisión. Además, en una entrevista, el presidente del comité organizador del Mundial, Nasser Al-Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a personas homosexuales, pero le recomendó que no mostraran su afecto en público. También Khalid Saldam, embajador del Mundial y exfutbolista de la selección catarí, quien afirmó que la homosexualidad es un daño en la mente. Y no podemos olvidar, como no podía ser, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que en una rueda de prensa hace unos días dijo que hoy me siento gay, pero unos días más tarde prohíbe que los futbolistas muestren un brazalete con los colores de la bandera LGTBI, a la cual la FIFA le iba a sancionar por este hecho. Posteriormente, al ver que la presión económica a los futbolistas no les servía, cambió de táctica, indicando que se les sacaría la tarjeta amarilla a los jugadores, lo que podría significar la expulsión del mismo partido, incluso del Mundial. Pero vamos, como hemos dicho, anteriores celebraciones mundiales. Concluya, por favor. Sí, ya termino, señor presidente. En 2018, en Rusia. Anteriormente, en China. La FIFA tiene unos estatutos que no cumple al conceder la organización de eventos mundiales en países totalitarios. Por ello, el gran evento de fútbol a nivel mundial estará marcado por el sufrimiento de miles de personas, mientras la rueda económica de la industria futbolística sigue girando sin contemplaciones. Todos sus señorías tienen la enmienda que hemos presentado, que esperamos, señor Trullén, que sea aceptada y, de todas formas, votaremos a favor de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Xunta Aragonesista, señor Palacín. Sí, gracias, presidente. Xunta Aragonesista apoyaremos una iniciativa que va en defensa de los derechos humanos y de la situación que se está dando en Qatar. En Qatar se somete a las mujeres están absolutamente en un segundo plano porque son tratadas como ciudadanas de segunda. Se persigue a los homosexuales. Qatar es uno de los 70 países que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Se persigue a la prensa, se explota a los trabajadores, que además son en los escalafones más bajos de los empleos y con los salarios más bajos, y se habla incluso que hay estudios que puede haber hasta 6.500 personas que han podido fallecer en la construcción de las instalaciones de los estadios para que se desarrolle este Mundial. Con este Mundial y concediéndoselo a Qatar y con el silencio de muchas grandes empresas, al final ha ganado el negocio, no ha ganado el deporte para nada. Han ganado quienes están machacando los derechos humanos, y creemos que eso lo tenemos que denunciar y tenemos que insistir en ello. Por eso también hemos presentado esta enmienda, porque creemos que es necesario que haya una posición clara de estas Cortes, que las Cortes sean quienes se posicionen de forma clara con los derechos humanos, igual que ha hecho además la propia Eurocámara, que ha pedido que se investiguen las muertes de trabajadores que han sucedido durante la construcción, como decía anteriormente, de los estadios. Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley, pero esperemos que se llegue a un acuerdo con la enmienda que hemos presentado, porque, como decía, creemos necesario que las Cortes sean quienes se posicionen de forma clara a favor de los derechos humanos y contra lo que está pasando en Qatar y con todo lo que está haciendo la FIFA y el silencio de este caso del fútbol. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo de 3 minutos, comenzando por el señor... ¿Perdón? Perdón. Disculpe, turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Perdone. Ya estaba yo en lo cierto. Gracias. Turno de los grupos no enmendantes, comenzando por el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Su turno. Disculpe, presidenta. Bueno, votaremos que sí, señor Trullén, pero alguna consideración que nos parece importante sobre el por qué ha pasado. Porque ahora nos escandalizamos con que Qatar no cumple y no respeta los derechos humanos, pero esto viene siendo una obviedad desde hace décadas. En 2015, cuando se celebró el campeonato de balonmano, mundial de balonmano, tampoco respetaba los derechos humanos. No dijimos nada. Entonces no dijimos nada.
Quizá lo que deberíamos hacer es pensar por qué pasa esto, ¿no? Y pensar dónde están esos valores deportivos, esos valores de juego limpio que la FIFA, teóricamente, debería de enarbolar a la hora de hacer determinadas adjudicaciones. Pero no, al final el problema es el negocio. Y el negocio es lo que está detrás de todo. Y a mí me parece muy interesante que hoy hablemos de derechos humanos, pero tengamos que poner encima de la mesa también porque no se cumplen, quién no se respeta y quién está decidiendo que así suceda. Y en este caso concreto, pues esto tiene nombres y apellidos de organizaciones al margen de lo público que tienen capacidad para determinar y se venden al mejor postor para situar en unos sitios u en otros las pruebas deportivas, que es una práctica histórica muy habitual para lavarse la cara a determinados regímenes. No haremos glose porque podíamos empezar 34, 36. En el Mundial, por ejemplo, del 82 español se otorgó en el 64. Y en el 64 en este país saben que teníamos una dictadura. Cuando se estaba celebrando la final en la Monumental de Buenos Aires del Mundial de Fútbol, a escasos metros, a 700 metros, se estaba violentando, agrediendo, se estaba torturando a presos políticos en Argentina a la vez. Quiero decir, esto es viejo como el mundo y es actual como el mundo. Yo agradezco que hablen de Qatar, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de Arabia Saudí? Ahora mismo es el espacio donde se está celebrando la Supercopa, ¿no? De fútbol de España, quiero recordar, nuestra, la de aquí, en Arabia Saudí, un régimen que también viola los derechos humanos. Les recomiendo que lean todos los informes de Amnistía Internacional a ese respecto y que, curiosamente, por ejemplo, con otro socio, que es Emiratos Árabes Unidos, lleva ya unos cuantos años asesinando niños en Yemen. Hasta 1.400 niños en Yemen han matado ya la coalición, según informes de Amnistía Internacional, entre otros también. Digo Emiratos Árabes Unidos porque Dubái también alberga pruebas de MotoGP y pruebas de tenis internacionales. Así que bienvenidos a la defensa de los derechos humanos frente al negocio, y esto se lo recordaremos cuando ustedes hablen de esas candidaturas acríticas y entusiastamente para candidaturas olímpicas y candidaturas de mundiales que me temo pronto volverán a ser en esta Cámara debate recurrente. Entonces les recordaremos que van a hacer negocio con esas entidades que lo único que buscan es el negocio y que no les duelen prendas en llevar este tipo de campeonatos a países que vulneran los derechos humanos. Gracias, señor Sanz. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, su turno. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos abstendremos en esta iniciativa. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, cuando quiera, su turno. Gracias, presidenta. Pues para hacer un poco de introducción empezaré a hablar de problemas de Aragón, porque siempre nos estamos quejando aquí de que traemos iniciativas, unos y otros partidos, que no tienen nada que ver, que solamente tienen que ver con el resto de España, como si, como han dicho mi compañero, Aragón fuese una isla de autonomía, un país independiente. Así que empezaré hablando de los problemas de Aragón. ¿Qué problemas tenemos en Aragón? Pues que la riqueza en Aragón, el PIB, no acaba de recuperar los niveles prepandemia 2020, que tenemos una inflación general del 7,7 o una inflación subyacente del 6,2. Siguen siendo altísimas. Desgraciadamente, los incrementos de los precios de la cesta de la compra de los alimentos superan el 16%, especialmente para esas 18.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro en Aragón. El precio de la luz en el mercado mayorista no baja. El precio del gas para 2023, para el primer trimestre del próximo año, no baja de los 100 euros. Los tipos de interés, que son los que se utilizan para las hipotecas, pues están próximos al 3%. Los salarios no suben. ¿Qué más tenemos en Aragón? Pues en Aragón tenemos problemas serios tanto para el sector de la automoción, que es el principal sector hoy por hoy, con caída de ventas y de exportaciones, como para muchas pymes que han tenido que cerrar o han salido de Aragón para probar suerte a otras regiones, y también los autónomos que luchan cada día por no bajar la persiana. ¿Qué tenemos también en Aragón? Una sanidad colapsada, una educación ideologizada y con los docentes peor pagados de España. Y a nivel nacional, ¿qué problemas tenemos a nivel nacional? Pues el peor gobierno de la democracia, que atenta contra la imparcialidad del Poder Judicial,
que genera desigualdades entre españoles y los enfrenta en base a una ley de memoria democrática absolutamente sectaria, y un Gobierno que intenta acabar con la libertad fundamentada en la propiedad privada, que fomenta la ocupación y la suelta de violadores y pederastas. Por favor. Y de esto, señores de Ciudadanos, solo son unos ejemplos, pero hay muchos más, es sobre lo que a Vox se nos ocurriría realizar alguna que otra iniciativa en este Parlamento. Y a Ciudadanos y al PSOE, Chunta y los comunistas de Podemos, estos tres últimos por la enmienda presentada, parece que les preocupan mucho los acontecimientos que están ocurriendo y que han ocurrido previos a la celebración del Mundial de Fútbol de Qatar. Y para ello no dudan en instar al Gobierno de Antonio Sánchez para que haga el paripé a través de la Federación Española de Fútbol para que éste muestre con un brazalete su compromiso ante hechos ampliamente conocidos desde hace décadas de lo que sucede en estos países. Qatar. ¿Y qué hacemos con los millones de esclavos que hay en todo Asia-Pacífico? En pleno siglo XXI, millones de esclavos en pleno siglo XXI. ¿Qué hacemos con la explotación laboral en Asia, India y demás? ¿Qué hacemos con las mujeres en Irán o en Afganistán? ¿Tenemos que esperar a un mundial de fútbol para denunciar todo lo que ocurre en estos países? Por supuesto que en Vox nos preocupan los derechos laborales en estos países y nos repugnan las muertes que se han producido en la construcción de estos complejos deportivos y que debería de haber sido motivo de no celebrarse el Mundial. Y nos espanta enormemente la falta de libertad de las mujeres y de otros colectivos. Y a diferencia de ustedes, la hipocresía, por cierto, señor Sanz, también está definida en la RAE. A diferencia de ustedes, que de manera hipócrita actúan hoy con este apoyo a las injusticias de Qatar, en Vox tenemos claro que uno de los mayores problemas que tenemos es la inmigración ilegal, principalmente procedente de personas de estos países donde la vida vale exactamente cero. Cero, donde no existen los derechos humanos. Y por eso estamos en contra de alentar y subvencionar la inmigración ilegal islámica y estamos en contra de la cultura contraria a la libertad y contraria a los derechos humanos fundamentales. Concluya, señora Carbonell, la condena a los homosexuales o el asesinato de mujeres en estos países de que ha nombrado usted y los que le he nombrado yo y no ha querido nombrar, como Irán, viene de manos de islamistas extremistas, de los talibanes. Y esto es lo que estamos importando. Nos abstendremos en esta iniciativa. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Bueno, pues, señorías de Ciudadanos, nos vamos a Qatar y ya tenemos el lío en Qatar. Les voy a decir dos obviedades porque me ha sorprendido la presentación y defensa de esta proposición no de ley, señor Trullén. El mejor sistema democrático para defender los derechos humanos es la democracia. Y precisamente Qatar, como China, como Venezuela, como Irán, como Rusia, no son democracia. Y por lo tanto, allí es mucho más difícil defender los derechos humanos. Esto es obvio. También es obvio que desde el 2 de diciembre de 2010, evidentemente, cuando se nominó Qatar, gobiernos y parlamentos de aquel entonces ya podrían haber planteado iniciativas, no como estas, sí en la exposición de motivos, pero no tanto en la parte resolutiva, por lo cual ya le anuncio que si no considera la enmienda que han planteado los grupos que defienden la acción de gobierno, nos abstendremos. Evidentemente hay vulneración de derechos. Evidentemente el régimen qatarí quiere lavar la cara con un evento deportivo, que es lo poco que nos quedaba en la humanidad, donde se defienden valores y defienden los derechos humanos. Bueno, ha ganado, ya ganó el petrodólar, ya ganó, evidentemente, pero ganó en otros sitios también, con las Olimpiadas en China, por poner un ejemplo. Así que no nos rasguemos las vestiduras, señorías, hablemos claro y dejemos a un lado la demagogia, la hipocresía y el cinismo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ahora nos damos cuenta de esto? ¿De verdad? ¿No sabían que no había democracia en Qatar, señorías? ¿No lo sabían los gobiernos que nos precedieron? Vaya. ¿Qué hay de nuevo? ¿Ustedes creen que va a cambiar algo en Qatar después del Mundial? ¿Cambió antes de que nominaran a Qatar para el Mundial? No. Hay violación de derechos sistemáticos. Y las relaciones internacionales exteriores con este tipo de países donde no hay democracia son complejas. Es difícil mantener el equilibrio. Y le voy a poner un ejemplo
a la señora Carbonell de Podemos porque ha dicho cuestiones que son importantes. Del 2 de diciembre de 2010 se deberían haber levantado los gobiernos y las federaciones internacionales y también la FIFA frente a este evento. Evidentemente, sí, pero le voy a decir una cosa y ténganlo claro, señorías. En mayo de este año, el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó el collar de la Orden de Isabel la Católica al emir de Qatar, que tiene 3 mujeres, como poco, vulnerando derechos. Sí, pero esto también es cierto, señor Saavedra, sí, pero esto también es verdad. Quiero decir, es que esto también es verdad. Evidentemente, hay un equilibrio que ponderar. Por lo tanto, cuidado con caer en la demagogia, populismo y postureo. Cuidado, señorías. Ahí no nos van a encontrar. Ya hemos hecho propuesta de enmienda, no vamos a entrar ahí. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que ha hecho hoy Infantino, de posar con un brazalete arcoíris, vergonzoso, porque el emir ya le metió un gol, que se dejó meter un gol por la escuadra, y hoy le ha metido otro le ha metido. ¿Y qué vamos a hacer, señor Truyen? ¿Lo mismo que hizo ayer Alemania? ¿Taparse así para foto de equipo? ¿Vamos a cambiar las cosas de Qatar? No las vamos a cambiar. Por supuesto que no las vamos a cambiar. Téngalo bien seguro. Por lo tanto, esa parte resolutiva no la vemos. ¿Quieren instar al Gobierno de España a que reaccione, a que censuren, a que la marca selección española, que está compitiendo con un reglamento federativo que ese país organizador está respetando, quiere que vaya la selección española a eso? Nosotros entendemos que la selección española tiene que ir a ganar partidos. ¿Y podemos seguir ganando partidos? Y vamos, ¿por qué no?, a ganar el campeonato. Pero dejemos el populismo para otras circunstancias. Yo creo que este tema es que, de verdad, señorías, mucha suerte, reflexionen sobre lo que estamos diciendo, porque frente a las derivas del populismo y la demagogia, que incluso se permiten en algunos de hacerlas por tuites, dando lecciones de moralidad que luego las reciben duplicadas en contestación, pues hombre, bajemos el balón, menos patadones al aire, bajemos el balón al césped, pase corto al pie, como digo, a ganar el siguiente partido y, ¿por qué no, señor presidente, el Mundial? Muchas gracias, señorías. Gracias. Pues sí. Para fijación de posición con respecto a la enmienda, señor Truyen tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues sí, aceptaremos la enmienda propuesta por los 3 partidos, aunque sí les haría una breve enmienda in voce, porque ustedes dicen que en la enmienda denunciar y condenar las violaciones de derechos humanos que afecten a los derechos de trabajadores, personas migrantes, mujeres y colectivos LGTBI. Creemos que en Qatar se violan los derechos humanos de todos los ciudadanos, no solamente de estos colectivos. Por lo tanto, nos gustaría añadir, entre otros, a los derechos de los trabajadores, personas migrantes, mujeres y colectivos LGTBI. Simplemente esa acotación entre comas de entre otros, porque las violaciones de derechos humanos en Qatar son totalmente generalizadas. Perfecto, queda claro. Pues entonces procedemos a la votación de la iniciativa, tal como ha explicado el señor Truyen. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 59, ningún voto en contra y 6 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Simplemente nosotros no estamos naturalmente a favor de los derechos humanos, simplemente por extemporánea y porque no tiene nada que ver con Aragón. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos. Sí, presidente. Sí. Simplemente por cortesía parlamentaria agradecer que haya admitido la enmienda. Muchas gracias. Gracias, señora Carbonell. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Truyen. Gracias, señor presidente. Al señor Guerrero le parece que no tiene nada que ver con Aragón. Yo no sé dónde estaba ayer por la tarde cuando todo el mundo estaba viendo el partido de la selección española. 46% de ser. En cualquier caso, claro que tiene que ver con Aragón esto, porque tiene que ver con la selección española que representa a todos los españoles. Y es que resulta que los aragoneses también somos españoles. Mire, estoy de acuerdo con una cosa. La democracia
es la que mejor garantiza el respeto a los derechos humanos. Pero hay dos elementos que son consustanciales también a la democracia y que impulsan la conquista de libertades, y es precisamente el libre mercado y el capitalismo. No hay una oposición, señor Sanz, entre los derechos humanos y los negocios. Al revés, aquellos países en donde hay mayor libertad de mercado y mayor capitalismo, tienen esos países mayor libertad. En cualquier caso, agradecer a los grupos que han apoyado esta propuesta y desear que no nos tiemble el pulso a la hora de defender las libertades y los derechos humanos en todo el mundo, aunque nos puedan sacar tarjeta amarilla, como aquí algunos partidos han pretendido al ponerse de perfil, porque realmente merece la pena, yo creo que merece la pena seguir marcando goles como el que acabamos de marcar en estas Cortes, señorías. Muchas gracias. Gracias, señor Troyan. Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias. Pues bueno, la verdad que, en primer lugar, decir que Ciudadanos ha acertado, ¿no?, al reconsiderar un poco el replanteamiento de la parte resolutiva de la iniciativa, porque en este Parlamento, en esta Casa, lo que siempre se ha hecho ha sido denunciar y condenar cualquier violación de derechos humanos, y esto es lo que se venía haciendo, y esta es la trayectoria que ha tenido estas Cortes, y yo tengo que lamentar desde ese punto de vista que más que una iniciativa de un grupo parlamentario, pues podría haberse debatido en una junta de portavoces y haber sacado una declaración institucional como tantas que se han leído el señor presidente en esta legislatura y en otras seguramente. Con lo cual, desde este punto de vista, entiendo, y vuelvo a la metáfora y a la futbolística, de que hemos bajado el balón, hemos controlado el balón. Este es el tiquitaca que tenemos que seguir practicando en lo que es la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, en esto, señorías, evitemos caer en errores y en demagogias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagónez. Grupo Parlamentario Socialista, nada. Continuamos pues con el último punto del orden del día, correspondiente al día de hoy, con el debate y votación de la proposición no de ley número 415-22 sobre el cumplimiento de la Constitución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y en su nombre, para la defensa, señor Urquizu, tiene la palabra. Muchas gracias. El objetivo de la iniciativa que hoy trae el Grupo Socialista a esta Cámara es defender o manifestar la necesidad de que el Partido Popular desbloquee la situación por la que está pasando el Consejo General del Poder Judicial. Y aquí sí que quería introducir un matiz. Nos vamos a autoenmendar a nuestra iniciativa y nos referimos al Grupo Popular y no a la presidencia del Grupo Popular, que lo que nos gustaría retirar de nuestra iniciativa y únicamente referirnos al partido político, como explicaré ahora a continuación. Como saben, el Consejo General del Poder Judicial forma parte de uno de los órganos constitucionales más importantes. El artículo 122 de la Constitución regula su funcionamiento y su constitución. Por lo tanto, estamos ante un órgano que en su composición determina el funcionamiento tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Y estamos en una pieza fundamental de nuestro orden institucional y de nuestra democracia. De tal forma que cada día que pasa en este bloqueo, lo que estamos haciendo es deteriorar el funcionamiento de nuestra democracia. Es cierto que no es la primera vez que asistimos a esta situación. En el año 95, estando el Partido Popular en la oposición, y esto es una tónica que se va a ir repitiendo, bloquearon ya la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tuvieron que pasar 8 meses y que el PP accediera al Gobierno para que se pudiera producir esa renovación. Unos años más tarde, casi una década después, en el verano del año 2006, de nuevo asistimos a un nuevo bloqueo. Esta vez duró 2 años y tuvimos que esperar hasta el año 2008, 2 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial para que fuera posible su renovación y, de nuevo, con la misma situación anterior. El Partido Popular estaba en la oposición. Y ahora mismo, desde el 4 de diciembre del año 2018, hemos asistido a 1.450 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. 1.450 días en los cuales el funcionamiento de nuestra democracia se está deteriorando. Llevamos 4 años de retraso y durante este tiempo han usado argumentos distintos. En primer lugar, nos dijeron que no querían pactar con nosotros porque no les gustaban nuestros socios de gobierno. Así que el Partido Popular no solo decide con quién gobiernan ellos, sino decide con quién gobiernan los demás. El segundo argumento que ustedes utilizaron, porque realmente tenía poco peso, es que no querían pactar la renovación, porque en el fondo lo que querían era cambiar la forma en la cual se nombran los vocales. Nos decían que ellos querían cambiar la metodología. Lo que sucede es que la regla número 1 en democracia es que para cambiar una ley
hay que tener los votos suficientes. Y ustedes no tienen los votos suficientes para cambiar una ley. Que, por cierto, a uno puede que no le gusten las leyes, pero eso no lo exime de cumplirlas. Y eso es también de primero de derecho. Así que, como ese argumento se caía también, en las últimas semanas hemos asistido a que ustedes vinculan la modificación del Código Penal en el delito de sedición con la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cada semana un argumento, 4 años escuchando excusas para no hacer o ejercer su responsabilidad. ¿Saben qué sucede? Que nuestro grupo cree que lo que hay detrás de esta forma de comportarse es que ustedes creen lo justo en la democracia. Lo justo en la democracia. En realidad, para ustedes el compromiso con la democracia es bastante débil, puesto que el objetivo que ustedes tienen es controlar todos los poderes del Estado, digan lo que digan las urnas. Eso es lo que están haciendo ustedes sistemáticamente, controlar todos los poderes del Estado. Y lo que hay detrás de su comportamiento es que quieren controlar el Poder Judicial. Pero eso no lo dice mi grupo político. Eso lo dijo el señor Cosidó en el año 2018 cuando llegamos a un acuerdo, cuando, siendo portavoz del Senado, le dijo a sus compañeros, justificando el acuerdo, que así podían controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás. ¿Y qué pasó? Que uno de los jueces implicados, el señor Marchena, sintió tanta vergüenza que tuvo que renunciar y asistimos al comienzo del bloqueo. Eso es lo que sucedió. Señores del Partido Popular, hoy hemos debatido en esta Cámara sobre el delito de sedición y uno puede debatir si ese delito debe estar o no en el Código Penal, cuánto tienen que ser las penas, 8, 10, 12 años. Uno puede debatir en democracia si la memoria democrática tiene que formar parte de ella, pero ¿sabe qué no es debatible en democracia? El cumplimiento de la Constitución. Eso no se debate en democracia. Os lo digo de otra manera. ¿Cómo ustedes se van a referir ahora al independentismo catalán cuando se salta la Constitución, cuando ustedes son los primeros que se la están saltando en estos momentos? ¿Cuál va a ser su legitimidad democrática cada vez que se refieran al independentismo catalán cuando ustedes están saltándose la Constitución y no cumpliendo con un mandato constitucional? Señores del Partido Popular, la ley y la Constitución se puede cumplir, no se puede cumplir, pero no se puede cumplir a medias. No se puede cumplir con condicionante, que es lo que ustedes están haciendo en estos momentos en relación a esa renovación. Miren, un partido democrático no puede amparar comportamientos que resquebrajen nuestra Constitución y nuestras instituciones. Y es que, señores del Partido Popular, siempre han tenido, como les he dicho, una relación muy complicada con la democracia. Ahora mismo, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un grave problema para nuestras instituciones. Y ustedes están haciendo seguramente aquello que decía Rajoy, hay que resistir. ¿Para qué? A ver si cambia la mayoría parlamentaria y puedo nombrar un Consejo General del Poder Judicial acorde a mi ideología. Pero las resistencias no son buenas cuando uno daña a su país. Ustedes están haciendo daño a España. Pero por eso hoy les pedimos que rectifiquen y que permitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque España no se puede permitir tener una oposición que haga daño a su democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizo. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y para su defensa, señora García, tiene la palabra desde el escaño. Gracias, señor presidente. A ver, yo leo esta proposición no de ley, aparte de que la forma que tiene me resulta bastante peculiar, pero bueno, no voy a entrar en lo que es la cuestión técnica, pero sí en la cuestión de fondo. Miren, voy a señalar 2 palabras fundamentales, desbloquear y acuerdo. A ver, yo entiendo que para desbloquear un acuerdo se tienen que poner de acuerdo 2 partes, porque si hay un acuerdo son 2 partes. Entonces, que ustedes están siempre igual, uno, otro, uno, que es el juego del bipartidismo, que al final se están aquí rifando las instituciones y es que esto es lo más demostrable de todo. Están ustedes instando al Partido Popular a que desbloquee un acuerdo. Bueno, pues desbloqueenlo ustedes. O pónganse de acuerdo entre ustedes, es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Parece que la culpa la tienen ellos. Yo no digo si la tienen o la dejan de tener, pero en cualquier caso, a mí las reglas, no las reglas general de la contratación, sino las reglas del sentido común me dicen que si 2 personas se sientan a hablar tendrán que ponerse de acuerdo y eso supone, pues bueno, unas cesiones o unas contemplaciones o lo que sea. Pero en cualquier caso, si se llega a un acuerdo, el beneficio es para los 2, quiero decir, el mérito es de los 2 y si no se llegan a ningún acuerdo,
la responsabilidad es de los dos. Dicho esto, y precisamente para evitar que dentro de unos años nos encontremos presentando una misma PNL donde se inste a que se desbloquee el acuerdo por parte del Partido Socialista o del Partido Popular, o que en esos momentos tenga las mayorías suficientes, precisamente por eso hemos presentado la enmienda. Que esa enmienda viene a decir que lo que entendemos que hay que hacer es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, primer paso, como paso previo al nombramiento. De esta manera, ¿qué conseguiremos? Si modificamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y los 12 vocales son elegidos por sus congéneres y en un plazo de 2 meses se nombran a los vocales correspondientes, pues tendremos desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Aquí estoy actuando un poco como árbitro, porque como parece que ustedes no se ponen de acuerdo, les estoy ofreciendo la solución. La solución es muy sencilla. Reformen la ley, que lo elijan los vocales, y en 2 meses tenemos jueces. Y tendremos los vocales del Consejo General del Poder Judicial y fundamentalmente tendremos las 50 plazas de jueces de toda España que están sin cubrir por este bloqueo. Y además tendremos el beneplácito de Europa, que nos seguirá cada vez que viene a España diciéndonos que somos una democracia, que vamos bajando constantemente de peldaño precisamente por la no renovación del Consejo del Poder Judicial. Esa es la enmienda que presento. Bueno, a su arbitrio lo dejo. Gracias, señor García. Turno para el Grupo no enmendantes, Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidente. Señor García, no. De árbitro, nada. De árbitro, nada. En fin, que está muy claro cómo se reforma el Consejo General del Poder Judicial. El título 6 de la Constitución, artículo 122 y otra serie de cuestiones. Miren, hace un año debatíamos sobre esta cuestión instando y exigiendo a los grupos parlamentarios que tienen que llegar a acuerdos precisamente que se pusiesen de acuerdo para garantizar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Debatíamos antes, en el anterior debate, en uno de los anteriores debates, que todos los poderes emanan del pueblo y el Poder Judicial también. Y lo que está haciendo el Partido Popular es secuestrar una institución directamente, porque no está permitiendo que se dé traslado de la voluntad popular expresada libre y democráticamente en las urnas a la composición del órgano, en este caso concreto, como decía, de gobierno de los jueces. 1.450 días de secuestro institucional del Consejo General del Poder Judicial. Y esto, señorías, no es elegible, es obligado, es cumplimiento constitucional. Ojo con su negativa a derogar el delito de sedición, porque igual al final acaban siendo acusados precisamente de impedir el cumplimiento de las normas. En este caso concreto, la más importante de todas, que es la constitucional. Señorías, no aceptar los resultados democráticos que deben tener su traslado al conjunto de poderes del Estado, pues bueno, muy democrático no parece que sea. No parece que sea. Y yo quiero decir también que todos los intentos permanentes de chantaje, respondiendo a los chantajes del Partido Popular que se han hecho para llevar acercamientos, como por ejemplo fue el bloquear la reforma de la ley que garantizaba bajar esas mayorías requeridas, que se bloqueó precisamente para intentar llegar a un acercamiento, pues han sido inútiles, han sido infructuosos, porque ustedes realmente lo que quieren es seguir controlando, como ya le decía el portavoz del Partido Socialista, el Poder Judicial. Como dejaron claro el señor Cosillo, como ya le han recordado, o cuando decían eso de que el PP tiene el apoyo de la carrera judicial. Así entienden la democracia, señorías, y esto es un problema serio para la democracia, muy serio. Por lo tanto, yo no voy a entrar en controversias que podíamos empezar a citar y glosar desde la reforma en el 2013, precisamente de la norma que rige el Consejo General del Poder Judicial. No vamos a contar lo que pasó desde entonces hasta este tiempo. Lo que sí que vamos a exigirles es que cumplan con la Constitución, porque no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, ¿eh? Hay que serlo a tiempo completo, ¿de acuerdo? Entonces, no caben apaños tampoco entre los dos partidos mayoritarios. Ahora mismo hay una realidad plural a nivel democrático en este país y exige esa realidad tener su traslado en el ámbito, en este caso concreto, del órgano de gobierno de los jueces. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés.
Señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, como saben, a nosotros la autoenmienda nos gusta porque al final nos gusta no personalizar las iniciativas, sino hacerlas propias a partir de los grupos políticos, y en ese sentido creo que la autoenmienda al final pues nos puede hacer cambiar el sentido de votos. Nosotros queremos respetar la Constitución española, igual que respetamos la justicia cuando nos favorece, cuando nos favorece. La Constitución española es la que es, permite unas cosas, no permite otras, y sí las que permiten. Y naturalmente sí que queremos que se desbloquee lo que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, pues cumpliendo con la Constitución, y además nos gustaría que se aceptara esa autoenmienda, igual que antes nadie hemos vetado otra autoenmienda, pues en ese sentido, si fuera así, votaríamos a favor. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario Vox. Señora Fernández. Gracias, presidente. Es un hecho que es necesario despolitizar la justicia. En Vox tenemos muy claro que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son responsables de la situación de bloqueo del Poder Judicial y de la crisis que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de Sánchez, el autárquico, está perpetrando el asalto al Consejo General del Poder Judicial, demostrando a diario carecer de escrúpulos, de convicciones democráticas y de respeto a la ley. Pero para ello, durante años, también ha contado con la complicidad del Partido Popular, que no cambió el modelo de elección de los magistrados del Poder Judicial durante los años que tuvo el Gobierno, con mayorías absolutas. El actual modelo lo inventó el expresidente Felipe González con ese cambio en 1985, y la verdad es que ha ido muy bien al bipartidismo, tanto a uno como a otro, porque desde entonces han podido repartirse las cuotas de poder, repartirse los sillones, y porque ni Sánchez ni Feijóo están pensando en la independencia de la justicia, sino en garantizar su posición. Y unos y otros están dispuestos a despedazar la justicia, y en ese tejemaneje llevan años y se les ve muy cómodos. Desde Vox vemos que la solución pasa por reformar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno sin intromisión de los partidos. Defendemos que la judicatura sea elegida únicamente por los miembros de la carrera judicial, medida 14 de nuestra Agenda España. ¿Y qué dice la Unión Europea? Pues la Unión Europea insta con premura a España para renovar el Consejo General del Poder Judicial e insiste una y otra vez a las autoridades de la importancia de reducir la influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Un insistente mensaje que ya se puso de manifiesto en los sucesivos informes anuales sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, el último publicado el pasado mes de julio. Y la Unión Europea concluye que España cuenta con uno de los modelos más rezagados. Así que en estas estamos una vez más en las mismas, Partido Popular y Partido Socialista, jugando al tenis con la justicia, con acusaciones mutuas de reventar el acuerdo. Tú malo, tú más. Desde Vox vemos que es una deformidad mantener una ley que obligue a que se llegue a un consenso entre los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del Poder Judicial. Y mientras tengamos esta deformidad legislativa, Partido Socialista y Partido Popular prácticamente superan por sí mismos los 3/5 necesarios para nombrar nuevos vocales. Es decir, no nos necesitan para nada a los demás. Desde Vox simplemente queremos recordar, termino ya, presidente. Desde Vox les queremos recordar que los tribunales de justicia son esos órganos a los que los ciudadanos acuden para obtener la protección de sus derechos. Son su última garantía de los derechos. Y los ciudadanos lo que reclaman es rigor en las condenas de tantos ladrones y corruptos de la clase política que han robado a expuertas y a manos llenas. Así que populares, socialistas, sigan jugando al tenis con la justicia, que los ciudadanos se lo agradecerán en las urnas, no tenemos ninguna duda. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente.
Señor Urquizu, votaremos que sí y poco más tendría que añadir yo a mi intervención. Realmente, cualquiera que se haya leído brevemente la Constitución tendría que saber que para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se requiere mayorías reforzadas, porque así se decidió en una ocasión a través de una ley orgánica, y que para ello obligatoriamente están llamados a encontrarse en un acuerdo a los partidos con más votos, con representación en el Congreso. En este caso, ahora están obligados a acordar el Partido Socialista y el Partido Popular. Claro, yo también le digo, saldrá que sí probablemente, pero con poco éxito esto. Porque lo que no me queda ninguna duda de que el Partido Popular va a encontrar una nueva excusa para oponerse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y además le valdrá cualquier excusa, cualquiera, usted lo ha dicho, el socio, la sedición. Y mañana puede ser que salga el sol por la mañana otra vez. Puede ser. Porque después de tantas excusas y después de casi 4 años... lo que nos ha quedado claro es que al Partido Popular no le viene bien que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y como no le viene bien, van a esperar a ver si en las próximas elecciones, que ya cada vez queda menos porque se agotan los mandatos, señorías del Partido Popular, porque los mandatos, si se ponen, es para que se puedan cumplir. No hay que acabar los mandatos cuando al Partido Popular le viene mal estar en la oposición. No, hay que acabarlos entonces. Entonces, yo creo que van a esperar a que haya suerte, pero señorías del Partido Popular, les puede ocurrir algo, y es que ustedes ganen las elecciones y no puedan gobernar. Que no ganen las elecciones, también está dentro de eso. Pero está dentro de todas las probabilidades. Y después, señorías del Partido Popular, se imaginan, porque ustedes hay algo que a lo mejor con toda probabilidad va a ocurrir, es que si gobiernan no gobernarán con mayoría absoluta. ¿Se imaginan que alguien les dijera que no les gustan sus socios? Porque podría ser. Así pues, señor Urquizu, creo que excusas podrán poner hasta el infinito y más allá, todas las que ellos quieran, pero se van a quedar con ser el partido que no acepta la Constitución cuando a ellos les viene mal. Porque lo que nos ha quedado claro, y vuelvo a repetir, es que la composición de este Consejo General del Poder Judicial les viene bien, porque tienen causas pendientes. Tienen causas pendientes, no se nos debe olvidar. Tienen causas pendientes. Así pues, también le digo, votaremos que sí, si no aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Porque, claro, señora García, decir que es árbitro es mucho decir. Podría haber dicho que es un árbitro comprado por la derecha. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, este bloqueo sucede porque el Poder Judicial es parte voluntariamente de la reacción antidemocrática y el Poder Judicial está haciendo oposición al Gobierno y el Partido Popular lo sabe. Esto no es nada nuevo. La base de la democracia es la soberanía popular. Las instituciones públicas de cualquier país democrático han de fundamentarse en la legitimidad que les da emanar de la voluntad popular de sus pueblos, y aunque el Partido Popular esto también lo sabe, pues no ejerce en esa defensa. Pero es que si tenemos que echar un poco la vista atrás y si tenemos que recordemos que el señor Lesmes dimitió hace unas semanas después de haber estado más de 4 años, creo que lo han enumerado en 1.450 días en funciones debido al bloqueo del Partido Popular, y su mandato caducó en diciembre del 2018. Por lo tanto, el Partido Popular está legitimando un desgobierno del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Partido Popular bloquea la renovación de ese Consejo General del Poder Judicial, no solo atenta contra la Constitución, no solo atenta contra la democracia, sino que
pone en poco valor el valor que tienen las urnas, es decir, ese poder popular que lleva a las instituciones a que al fin y al cabo se puedan debatir y se puedan tomar decisiones como esa renovación del Poder Judicial. El Partido Popular ha justificado su bloqueo en lo que los candidatos que propone Podemos, en referencia, me refiero a mi compañera Vicky Rosell, y dice que están politizados. Miren, Carlos Lesmes fue presidente dimitido del Consejo General del Poder Judicial, pero también pasará a la historia por ser el director general de Relaciones con la Justicia con el gobierno del señor Aznar. Por lo tanto, cuando hablan de que hay que despolitizar esos poderes judiciales, quizás al principio tendrían que mirárselo en primera persona. Ante esta captura del Poder Judicial por parte del Partido Popular, que se traduce en ese bloqueo para alcanzar un acuerdo de renovación, Unidas Podemos y Partido Socialista registramos una proposición de ley para dicha renovación con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y recordemos que se retiró para que el Partido Popular rectificara su posición de bloqueo y volviera, por lo tanto, a las negociaciones. Pero ni aun con esas siguen capturando al Poder Judicial. En el caso de que el Partido Popular continúe con este bloqueo, yo les pido a los compañeros del Partido Socialista que toca ser valientes, toca reformar la ley para que el Consejo General del Poder Judicial se pueda renovar con la mayoría absoluta del Congreso, y por eso le pedimos valentía, diligencia y, por otro lado, en esas políticas que van en pro de la democracia, que van en pro de los tiempos actuales que corren. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. Esto, señor Urquizo, no es una proposición no de ley, ni siquiera es un teletipo. Esto es un panfleto argumentario que Ferran le ha mandado a usted para intentar blanquear a un gobierno desquiciado que desde luego ni vela por el interés general de los españoles, ni desde luego tiene rumbo ni tiene decencia. Mire, que las Cortes manifiesten, que le digan al señor Feijóo, ahora al Grupo Popular, que desbloquee el ¿qué? Oiga, ¿y no se lo puede decir usted a su secretario general o al Grupo del PSOE, usted que tiene su teléfono? ¿O no? Ah, no, es que hay miedito. Es que al Partido Socialista le tiemblan las piernas, ¿verdad?, cuando tiene que decirle alguna cosa al señor Sánchez. Porque, bueno, un tuit o unas declaraciones son irrelevantes. Pero luego con las cosas de bordar, ustedes, por favor, les entra el miedito, no se vaya a enfadar su Sanchidad, ¿verdad?, y tome represalias. Miren, efectivamente, la Constitución española hay que respetarla y cumplirla de manera íntegra, y no solo aquellos artículos que a uno le interesan. Yo estos días repasaba la Constitución porque digo, a lo mejor se me ha escapado algún artículo en el que diga que el Partido Popular tiene la obligación de llegar a un acuerdo con el Gobierno cuando un Gobierno traiciona y es desleal. Pero oiga, no lo he encontrado. No lo he encontrado. ¿En qué artículo de la Constitución se dice que el Partido Popular tenga la obligación de tragar con un gobierno desleal e hipócrita que únicamente lo que quiere es, en la sala de la derecha, negociar con el Partido Popular y en la sala de la izquierda, claudicar ante los secesionistas? Por favor. Un Partido Socialista que en un sitio habla con el Partido Popular y en la sala de enfrente está hablando de vender el Poder Judicial a los independentistas. De un Partido Socialista que no puede pedir la despolitización de la política. Venga, que ya queda poco, por favor. Que no puede pedir la despolitización de la justicia en una sala y en el otro lado utilizar la justicia para su interés particular. De un Partido Socialista que no puede pedirle lealtad al Partido Popular en una sala y en la de al lado hacer un traje a medida, reformando un código penal a la medida de los secesionistas que quieren romper España. Porque eso no se puede, señor Urquizu. Sánchez sí que puede. Sánchez sí que puede. Por favor. Porque ni conoce la palabra lealtad, y usted lo sabe, ni conoce la palabra país, ni conoce la palabra negociación, porque es un experto absoluto en jugar con dos barajas. Y porque no sabe tampoco lo que es la palabra ni lo que es la lealtad. Mire, y si no entiende lo que le digo, señor Guillén, si no lo entiende, vaya a la calle, vaya al bar y pregunte. Y pregunte hasta a sus votantes. ¿Qué opinan sus votantes y los españoles? ¿Qué opinan de todo esto?
esto, señor Guillén, les va a pasar factura, ¿sabe? Les va a pasar Por una enorme favor. factura. Una enorme factura política y social. Porque la deslealtad con los españoles les va a pasar factura. Porque sus ansias por controlar la justicia les va a pasar factura. Porque la enorme desvergüenza de usar España para su interés particular. Por favor, que queda ya poco. A pasar factura. Usted es sociólogo. El señor Sánchez pasará a la historia. Claro que pasará a la historia, pero no por lo que él cree, no por esa deidad, su santidad, no como el amado líder. Pasará a la historia de este país por ser un presidente de la deslealtad, de la desvergüenza y el cómplice de que los secesionistas en su plan para romper España. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Orós. Entiendo que nadie pone ninguna dificultad a que se vote con la modificación que se ha hecho por parte del grupo proponente. La enmienda de Ciudadanos. Primero eso, y luego para la oposición con la enmienda de Ciudadanos. Sí, en principio no vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos porque cambia el objeto del debate que estábamos teniendo. Estamos debatiendo sobre la necesidad de desbloquear una situación, no sobre cómo debemos de nombrar a los miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ese es otro debate completamente distinto que no es lo que perseguía justamente esta iniciativa. Por lo tanto, no aceptamos la enmienda del Grupo Ciudadanos y agradecer que acepten la autoenmienda. Luego se lo traduzco yo, señor Cuizo, porque ha sido imposible que se le pudiera escuchar. No se admite la enmienda de Ciudadanos, entiendo, y no hay ningún problema, nadie ha puesto ningún problema para que se haga con esa pequeña modificación que se ha dicho desde el propio grupo proponente. Por lo tanto, se vota la iniciativa tal cual se ha explicado. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 32, en contra 20 y 11 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente. No pensaba intervenir, pero después de escuchar la intervención de la portavoz del Partido Popular, creo que es importante intervenir. Su propia intervención ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular interpreta la composición del órgano de los jueces. Vender, poner, quitar. No, señorías, miren, es que hay una cosa que se llama voluntad popular, hay una cosa que se llama democracia y hay una cosa que se llaman urnas. Y ustedes tienen que asumir y acatar que perdieron las elecciones y que el Parlamento está compuesto por fuerzas políticas jurídicamente legales que tienen tanto valor legal como ustedes. Y eso es lo que no aceptan, no aceptan. Son como los niños, que hasta que no ganaban el partido, no acababa el partido. No, señorías, hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial porque lo tienen secuestrado. Y ustedes tienen que cumplir con lo que dice la Constitución en el título 6º, porque eso les interpela directamente a ustedes, que son las que están y los que están secuestrando, paradójicamente, con el afán de salvaguardar la Constitución, precisamente incumpliéndola, están secuestrando uno de los 3 poderes del Estado. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragonés. Grupo Parlamentario Vox en Aragón. No. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Grupo Parlamentario Podemos, Ecoaragón. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señor Orós. Vender, comprar, traicionar. Acaba de definir al señor Sánchez de manera perfecta. No ha hecho falta ni que lo diga yo. Mire, si hubieran aceptado la enmienda de Ciudadanos, que lo que hace es decir que es necesario retomar la negociación y retomar el diálogo, nosotros hubiéramos votado a favor, fundamentalmente porque es necesario. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en esta ocasión no vamos a permitir 2 cosas, ni el engaño ni la traición, ni a la negociación ni a los españoles. Y desde luego, miren, está claro que Sánchez ha decidido que escándalo tras escándalo, hasta el escándalo final. Y el escándalo final va a ser que el día 28 de mayo van a perder las elecciones a nivel autonómico y local. Y en diciembre perderán ustedes las generales. Porque miren, los españoles no son menores de edad. Los españoles son muy inteligentes. Y a ustedes todo lo que están haciendo en estos últimos tiempos, perdiendo la coherencia y desquiciados
gran parte de la legislatura, le va a pasar factura y usted lo sabe. Y vuelvo a repetirle, señor Guillén, usted creo que es licenciado en Derecho, no lo sé seguro. Yo creo que a usted se le ha olvidado grandes partes de la Constitución. A mí usted dígame en qué artículo la Constitución española exige que el Partido Popular tenga que tragar con un gobierno desleal, con un gobierno que traiciona y con un gobierno que no tiene palabra. Y si Señores diputados, permitan finalizar a la señora Orós. Adelante. Y si no, pídale al señor Urquizu el teléfono del señor Bolaños, que usted, que es un hombre con experiencia y muy profesional, que conoce los entresijos de Madrid, sabrá usted por qué se rompieron las negociaciones. Se rompieron por la traición y por la mentira. Y en eso la culpa la tiene Sánchez, en este caso posiblemente el Grupo Socialista, ¿verdad?, del que su santidad maneja, elige y vota o no vota, ya no por la coherencia del PSOE, sino por lo que le interesa a Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Orós. Señor Urquizu, turno de explicación de voto. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer a todos los grupos de la Cámara que han apoyado esta iniciativa y solo únicamente dos cosas. En primer lugar, efectivamente, señora Orós, usted no encontrará ningún artículo en la Constitución donde diga que el Partido Popular tenga que llegar a un acuerdo con nosotros o con un gobierno desleal o que usted quiera calificar. ¿Y sabe por qué? Porque las personas que hicieron la Constitución, especialmente en la derecha, tenían más altura de miras que ustedes. Mucha más. La derecha de entonces tenía mucha más altura de miras que la derecha actual y efectivamente no eran tan irresponsables como ustedes a la hora de redactar un texto constitucional. Y sabe, señora Orós... Señores diputados, vamos a dejar acabar. acabar. Tienen que ser conscientes, usted apelaba a mi condición de sociólogo, tienen que ser conscientes de la profunda decepción que ha producido el señor Feijóo en una parte importante de la población española no pactando con nosotros esa renovación. Y tienen que ser conscientes, porque quizá no eligiendo a los miembros... Señores diputados, continúe, señor Urquizu. Seguramente no eligiendo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial puede conseguir que luego a ustedes no les elijan. Porque ¿sabe qué es lo que está pasando? Que mientras la señora Ayuso no calla, Feijóo otorga. Gracias, señor Urquizu. Finalizando esta PNL, suspendemos la sesión hasta mañana a las 9:30. Gracias a todos y a todas.